the game begin. Yo acá los pibes mafiosos y no sé qué cosa. Me están volviendo loco, tiene el parlante afuera y estoy a punto de salir a los tiros. Pero bueno, hola a todos, gente. Hola Lip, hola Diego, hola Janet, hola Chusco, hola Valar, ¿cómo estás? Hola Spartan. Bueno, hola a todos, che. Bueno, el Guta volvió de Londres, así que nos va a contar un poco el tema de los Anillos del Poder, cómo le fue con esta invitación de Amazon. Bueno, primero que nada, hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos los mozalbetes y mozalbetas? Bien, bien, ya estoy en pareja con Kai 47. Estuvimos paseando por Londres. Después tuvimos una charla muy de la mano, sí, de la mano. Al principio fueron besitos así sin lengua. Después medio como que empezamos a entrar un poco más en confianza. Yo le limpié el esófago con la mía, él me limpió el esófago con la de él. No. y ahí nos fuimos a su habitación. Y su habitación, en su habitación, me contó todo el Señor de los Anillos en una hermosa piel de oso, al lado de la ¿cómo se llama? De la chimenea, tomando una copita de vino. Brandy, ¿no? De brandy. Él estaba un poco beta. Él estaba un poco beta y tomó vinito blanco. Yo me sentí así como más lomo plateado y me tomé una cerveza bien imperial, bien amarga, pero la endulcé con sus hermosos labios, ¿no? Vos sabés que el otro día me diste una pista el día que dijiste, vos invitás a alguien a tomar el té, yo digo, Guta, en algo raro anda. ¿La verdad que el día que dijiste? Bueno, nada. Estás contando infidencias. Bueno, pero es verdad eso. El otro día me saliste. Me gusta invita a tomar el té, cualquier cosa. Estamos locos. Bueno, ¿cómo gente, ¿cómo andan, che? Cuenten. ¿Cómo es que a 40? ¿Fuiste a ver a la reina? No, la reina no, porque la reina tengo un. ¿Viste, boludo? Que si hubiéramos hecho el ¿cómo se llama? El Averno pasado, boludo, cagaba fuego la reportera del crimen, ¿viste? No. ¿Viste que falleció la reportera del crimen? Sí, ya quedó claro. Bueno, había una gran posibilidad que haya sido un día del Averno, porque justo cayó un feriado. Bueno, pero ya creo que ahora están palmando dos, me parece. Sí, no hicimos Averno y perdimos al hijo bastardo del rey. Hola, los Meto, ¿cómo andás? Los Meto, Miguel. Hola, Metos. Hola, Vani. ¿No? Hola, Lee. Estoy medio callado, pero estoy en lo último de la codificación de esto. Pero pregúntenle al Guta, que me enloquecieron toda la semana, ¿dónde está el Guta? Háganle preguntas, a ver. Pero qué cuento Ahora que lo tienen acá. Eric, vos no sabés, yo la semana pasada me pagó Amazon el viaje y la entrada para ir a ver el último capítulo de ¿cómo es? Del Señor de los Anillos y contarnos que bueno, pará, voy a hacer una pausa porque Ant-Man no está y no sé si lo está viendo esto. Sí, lo estoy viendo, ahí lo ponemos, para que agradezcas. Aún sigo esperando la verdadera trilogía del Señor de los Avernillos, la comunidad de Lancaster, los dos Gutas, de regreso. Rey Maratón muere de cáncer de ojo. Bueno, seamos sinceros, yo no sé si Ant-Man llegó a prepararlo o no, pero justo estábamos hablando algo para el Averno,
así como unas pequeñas historias de un libro que está escribiendo Adma o algo por el estilo. Estábamos hablando un poco de los personajes y yo justo me cae el mensaje de Cristian Alejandro con esto, ¿no? Que me estaba diciendo. Entonces le tiré, mirá lo que nos dicen acá, justo lo que estamos hablando. La comunidad de Lancaster, las 2 Gutas y el regreso del Manatí. Y ahí medio que se armó el proyectito, pero no sé si Adma lo pudo terminar. Porque fue una semana medio complicada. Tengo el embruto nomás. Me falta hacer los 2 tratamientos que le tengo que hacer y lo termino. Pero sí, estuve trabajando en eso. Está bien. Bueno, entonces no llegó, pero sí justo cuando vimos esto dijimos, bueno, lo mandamos por ahí. Así que quédate tranquilo, Cristian, que por ahí no será para pero tal vez pueda ser para el de Pato. O Todo tal vez puede no. ser. Todo puede ser. Así que manténgase a la expectativa. Y con respecto a lo otro, bueno, no pude grabar la de Kai 47 porque no me donaron y no pude pagar la cámara 4K para llevármela. Pero sí, estuve allá, estuvimos muy copados, hice buenas migas con muchos youtubers, estuve a los besos con besos. Me dijo si quería hacer algún tipo de, ¿cómo se llama? De entrevistas a Porongir y un par más. Pero bueno, yo estaba embelesado con Kai 47. Estuvimos hablando de un par de youtubers de acá de Argentina que cubren El Señor de los Anillos. Risas, miradas, besos, bebidas. Así que ahora necesito que todos sean amables, que me donen mucha plata si pago lo que compré allá, las ropas que compré allá y un montón de cosas. Y bueno, para pagar la camarita 4K, ¿no? Nos están avisando que ya murió alguien, ¿eh? ¿Quién murió? Ya empezó el Averno. Ya empezó el Averno, murió alguien, nos dicen. Acaba de morir. Acaba de revisar las necrológicas, Pato. No, es el chat, estoy viendo. No sé, murió. No. Es terrible necrológico, boludo, el patito, man. No. Pato, bueno, por favor. Escúchenme una cosita. ¿Quién murió? ¿Quién murió, Patito? Acá están diciendo que, ¿ves? Acá lo dice, mirá, poné el mensaje de César Rodrigo. Robbie Coltrane y Hagrid. Bueno, ya con eso te cubrimos el cupo de hoy. Pero pará, no sé, perdón. La semana pasada y agregale el hijo bastardo del rey, y agregale a Angela Lansbury, o sea, cada vez que nosotros no hagamos el Averno va a morir gente. Los Metos está pidiendo una sección de obituarios que podríamos incorporar, creo. Podríamos. No me jodas, boludo. Hagrid, el gigantón con barba. Sí. Nah, me caía re bien el chango. Sí, pero viste cómo murió, ¿no? No, ¿cómo murió? ¿Cómo vivió? Bueno, no, porque estamos entrando muy fuerte, me parece. Yo ya estoy. Estamos entrando muy fuerte. Después te cuento. Boludo, unas horas si te yo cuento les conté mi romance con Kai 47, por lo menos puede decirme cómo murió. ¿Qué murió? ¿Cómo se llamaba? ¿Kung Fu? David Carradine. Claro. ¿Así murió? Peor. Pero en la misma situación de Fab. Algo así. No. Algo así. Sí. Bueno, murió feliz, boludo. ¿Quién no Algo quiere así. morir con una sonrisa? Y atado con una media de mujer. No. Sabemos, boludo. No. Pero escúchame, ¿hoy no era al revés el Averno? ¿No entrábamos en el Averno y llegábamos a la Tierra? Teníamos que ser serios hoy, ¿no? Hoy empezamos raro. Hoy puede pasar cualquier cosa, aviso. Puede pasar cualquier cosa, gente. Encima tenemos el tema de Gandalf hoy. Que el tema de Gandalf, no sé, es terrible. Bueno, ojo, ojo, porque el Guta que ahora es pago por Amazon, solamente tiene delicias para hablar de los 5 capítulos que se morfó hoy, desde las 3 de la mañana hasta hace un ratito, los 5 capítulos que le faltaban ver del Señor de los Anillos, Puras delicias tengo para hablar, puras. Porque ahora la plata viene de Amazon. ¿Por qué quieren empezar? Esa sería la duda. ¿Qué quieren? ¿Qué les parece para empezar? Mientras la gente piensa, si podés tirar una encuesta si querés, ¿no? Tiramos encuesta. No, para. A mí me gusta aprender de los youtubers grandes. A mí me gusta aprender de los que juegan en primera. Los que juegan en el grupo de la A. Y en los grupos de la A, ¿sabés qué dicen?
No puedo aprender de ustedes que son chiquitajes. Yo aprendo de los grupos de la A. Y en los grupos de la A dice, hasta que no me den un buen like, no empiezo el directo. No, pero Y tengo que andar esto diciendo, es el Averno, esto es la Z, no es la... y tengo que andar diciendo cada 5 minutos, chicos, los likes no suben, los likes no suben. Si no suben, no empiezo. Por favor, pónganme like, porque si no hay like, no empiezo. Si no se suscriben a mi canal, No te llamé anciana, Liv. Te llamó todo. A ver. Dejen de cambiar las cosas. A ver, entre Rago y vos me van a enloquecer. ¿Qué te dijeron en el directo? ¿Te dijeron boomer? ¿Te llamaron anciana? Faltó que te dijeran que tenías Alzheimer. Fue la audiencia, no fui yo. Yo dije que esta gente no entiende, no tiene respeto por los mayores. Que es cierto. Pero a ver, vamos a preguntar, ya que estamos acá, entramos con todo. O sea, yo la estoy mirando a Liv en este momento. Gracias por el superchat, Liv. La estoy mirando a Liv en este momento y me hace acordar cuando jugaba los Seven de rugby. Le estoy mirando las patitas. No. Voy corriendo y estoy pensando en un tackle francés a esa piba. Y como entro con todo, le digo, Liv, ¿cuántos años tenés? No, pero entrás fuerte. Respondelo si podés. La estás poniendo en un aprieto. La chica, si hacemos eso con la gente que dona, imagínate, no, es terrible. No, pero acá hay que desmitificar. Ella era una de las que preguntaba por vos, ¿no? Decía, ¿dónde está el Guta? Y Liv hay que desmitificar. O te dicen boomer, o te dicen baby boomer, o te dicen un montón, desmitificamos. Yo tengo 46 pirulos, Pato tiene 58, Anda 61, ¿y vos? Yo tengo Asperger, no me acuerdo, ya dije. Yo quiero hacer una aclaración al principio del video que ayer me quedé mal, loco. Esto después, no quiero interrumpirte, pero que conteste Lip si quiere, o si no, que no conteste. Pero ahora que justo Valar puso algo, quiero hablar y quiero decir algo. A ver. ¿Qué? No, porque tiene 32 años, Lip. ¿Cómo le van a decir boomer? Bueno, esta semana pasó algo bueno. Estuvimos hablando un poquito con Archivos Wayne, intercambiamos unas palabras. Quiero aclarar que el señor Valar quedó como el señor del Averno en ese concurso que hicimos y tuvimos problemas técnicos, pero Valar merece todo nuestro respeto porque hubo ahí Archivos Wayne pensó que le cortamos el micrófono y la verdad que tuvimos unos problemas técnicos terribles y Valar está abierta mi invitación a que en mi canal hablemos de los anillos del poder, perdón, de la Casa del Dragón, así que te espero en mi canal, Valar. Tenés las puertas abiertas de mi canal y de mi corazón. Eso es lo que quería decir. No, pero acá tengo que ser yo un ratito el malo de la película, Pato. Porque mi corazoncito tiene dolor con ese tema. Cuando Anma y el Pato decían no, enterrémoslo a Valar Morghulis, no lo queremos sacar más al aire, saqué una encuesta mientras todos te estaban votando para saber por qué el Pato se excitaba con las velas, con la cera de la vela. No. Bueno, cuando estábamos con esa encuesta a morir, yo defendí a capa y espada a mi amigo Valar Morghulis para que salga de nuevo. Lo intentamos sacar 5 veces a Valar. Y el hijo de Pu, cuando entró, dijo, no vi el dragón, la casa del dragón. Guta era Sauron, dicen acá. Es un culiado. Te amo, Valar, pero sos un culiado. Culiado. Eso es todo lo que voy a decir con Valar. Bueno, yo quería aclararlo nada más, para que no haya, acá no estamos, acá todos tienen voz y voto, así que no. Valar, todo mi apoyo, Valar. Ya estuve viendo cosas tuyas, estamos marcando de cerca. She-Hulk va ganando, ¿cómo les gusta la pudredumbre? Lo que pasa es que las dos son podredumbre. Hoy te quiero hacer una pregunta profunda, Guta, ¿eh? Sí. No, esto es en serio, pero esto lo tenemos que dejar para última hora porque es profundo. Bueno, preguntámela ahora, generá hype y te lo respondo al final.
A ver, ayer estuvimos hablando del final de los Anillos del Poder y que Gandalf se lleva a esta pelosa Sí. y la familia lo permite. Queríamos saber tu opinión acerca de la decisión de la familia y este amor prohibido, pero después me contestás. Bueno, pero ¿Eh? si querés te tiro la puntita. Bueno, dale. No sé, te juro que Mira, ahí estaba te doy la acá. respuesta. Ahí No, te doy la respuesta. sí, esa 32 es la años. puntita. Esa es la puntita. No, lo que quiero decir, un parroquial nomás. Chicas, espero haber estado a la altura cuando hice una de las entrevistas en el canal de la AGS, que les mandé saludo a todas. Sé que me olvidé de Vane G, pero estaba recontra nervioso. Las preguntas no sabía qué preguntar porque me enteré un ratito antes de ir. Así que sé que algunas chicas me mandaron un mensajito que se habían ofendido. Pido mil disculpas. Pero bueno, lo hice pensando en las chicas del canal y estimulando eso. ¿Tá? En algunas de las entrevistas mando saludos a todas, las que más o menos me acordaba con el cagazo que tenía en ese momento, porque las patitas me temblaban. Pero bueno, no es algo personal, ¿sí? Nada más que eso. Y bueno, los chicos también le mandé, boludo, déjense hinchar las pelotas. Desde el primer directo con Adma, que les digo, bueno, son esas noticias que quieren sangre, que quieren carne en sus uñas, en sus dientes, no sé qué. Y les mandé, ¿cómo se llama? No sean malos, boludo. Les conseguí un caster conocido nacionalmente donde dice, ¡queremos sangre! Todo pensando en ustedes, chicos. No sean Mira, malos. nunca aparecieron tantos mensajes de chicas juntos. Jamás. Es que Jamás. es que yo no quiero que se me ofendan, porque por ahí Kitsune, Esther, Vane, todas. Gracias, Esther, gracias. Bueno, Vane, no te sientas ofendida. Y Baba Yaga incluso acá hizo una contribución. Sí, estoy un poco atrasado, por eso no he llegado, pero ya lo pongo. A mí no Muchas me gracias, apareció Baba todavía Yaga. Baba Yaga. No me apareció todavía. Por eso no te lo Gandalf puse. el Verde. Bueno, a Gandalf mucha gente le puso Gandalf el Verde, ¿eh? ¿Por Hoy qué, vi, che? no sé. Qué El grande, verde por Peti, qué fumeta, grande, será. Peti. No, Por yo creo que debe fumeta. ser el verde porque cura el árbol, cura toda la parte verde. No creo, me Podría parece que es ser. el verde porque se llevó a la Bueno, piba. también, el verde también. También Ah, pero podría bueno, ser, ¿eh? ¿querés que te lo responda eso? La verdad que no lo vi por ese lado, boludo. Te juro por Dios No, que me Pero, estás tirando. pero No. calza, ¿eh? Calza. calza, Sí. ahora que me lo planteas calza, pero te juro que en ese momento, no sé si es que ya mi mente estaba desconectada, habré visto 5 capítulos y ya no entendía qué estaba pasando en la Hola, pantalla, Digi. que no me jodió. Es más, te voy a decir una cosa. Voy a confesar algo porque me siento así como en casa hoy. Cuidado. En el momento que el papá de las nenas, ¿cómo se Kitsune. llama? De las pelosas, se está despidiendo Por favor, y le dice, moderación. vete a los brazos de Gandalf. Ay, Cuando no. le dice eso, te voy a ser sincero, en esa tomita se me enjuagaron un poco los ojos. Voy a ser sincero. Ya no sé si era porque estaba muy cansada la vista o porque realmente me conmovió un poquito que se me enjuagaron un toque los ojos. Pero vos que hablás siempre de caballerosidad, ¿vos te Sí. parece bien que el viejo espere arriba y no baje un poquito a hablar con la familia y pedir, me llevo a la nena? Lo que Me pasa parece que un si vos, poco brusca la escena, ¿eh? lo Como que pasa que diciéndole, si vos nena, me lo dale, bajá, despedite rápido y subí. Y tráeme de comer. Y Claro, la y una mantita. mantita. No, me no, pareció fuera fuerte. de joda, si quieren que sea hijo de puta, si quieren que sea hijo de puta, lo soy. Pero en el contexto que estaba hecho y el cómo, o sea, a ver, contexto. El tipo estaba medio estúpido, todavía no sabe si sabe hablar, si no sabe No, ya hablar. sabe hablar, ya Bueno, sabe sí, pero te quiero decir hablar. que es como que habla, pero está medio corto de víscera y un montón de cosas. No lo tomé como por ese lado. Por ahí si lo hubiera visto en La Casa del Dragón, sí, digo, no seas hijo de puta, pedófilo del orto. Pero ahí, No, ¿qué? Ya se me fue a la mierda todo. Déjame. ¿Esa palabra tampoco podía? No, pero. no. Yo te Pero, juro que. Pero lo vos estás pregunto, defendiendo, hay algo raro, ¿eh? Hay algo raro. Estamos medio en broma, medio en serio que viajaste a Amazon, pero estás defendiendo la serie ya desde el primer momento. pero Es yo, una ¿qué les locura. dije yo de entrada, boludo? Me compré en Europa. No Te como la del dije, chino pedorro que te se compró dije. el pato, boludo. Esa libreta pedorra del chino. Bueno, yo fui a Europa
me Claro, compré ahora todo. las libretas latinoamericanas son todas Mirá, pedorras. Adache tiene la posta, dice, las aventuras se viven de a dos, que es lo que le dijo, Las ¿no? Que es una aventuras se frase un vienen de a poco dos. perversa, medio Esa es la, raro. esa es la frase, creo, del año. Las aventuras se vienen de a dos. Bueno, pará. Fuera de joda. Yo tengo que ser sincero. En ese momento no la vi por ahí. No la vi, te juro. Ahora que ustedes me lo marcan posta, fuera de joda, te digo, sí, puede ser. Y sobre todo con lo que está saliendo en Europa, que hay mujeres de la ONU que Salí están de ahí, maravilla. defendiendo. No, me estoy recatando. Atención. No. Mujeres de la Dios, ONU, Dios ¿tá? De la ONU que están defendiendo que bueno, ya hace rato, ¿no? Pero ahora salió una nota de una mina ¿Cómo que una está mina? diciendo que los niños pueden acostarse No. con No, cualquier persona. no. Pero No, boludo, basta, no estoy basta. diciendo la ¿Para qué palabra de No, pedo. por favor, por favor. Boludo, me estoy Bueno, súper recatando. Que salió disculpe. en la ONU que dicen que los chicos tienen derecho a saber que se pueden acostar con quien No. quieran, Salí de ahí, ¿tá? maravilla. Sin ningún Salí tipo de... acá. Para que alguien ya ve de que se me acaba el canal. Por Mirá, favor, moderación en fíjate, el lenguaje, qué bueno donó escucharlos a finalmente todos. ¿Cuántas horas hoy? Pero Daisy, pará. te lo agradezco, Daisy. Explíquenme una cosa, pero lo pregunto ahora serio, modo serio, Gustavo serio. Hago el parlé, hago parlé. Sí. Se El murió parlé el que hablábamos canal, mirá con acá. Pato. El parlé que hablábamos con Pato. ¿Tá? Le El parlé. parlé. Hablo parlé. Fuera de Parlé, joda. suena raro el parlé, Pero estamos escuchame, diciendo parlé. hasta ahora explíquenme una cosa. Creo que Sí. manejé bien el lenguaje, ¿o no? Lo que pasa sea, que, a ver, Sí, si manejaste bien el sí, lenguaje, pero sé cuál es el tema, que estás diciendo palabras que en conjunción el algoritmo te los detecta. claro. Pero, Bueno, no, O pero sea, estaba hablando de la ONU, boludo, y la ONU dice eso. ¿Cómo hago para decirlo? y cuántas cosas se censuran que son, digamos, correctas del punto de vista de la lengua. No sé Ya. qué decir, boludo. La verdad, chicos, me siento censurado por YouTube. Es que estás Estoy con censurado lenguaje por fluido. YouTube. Estoy con no, la lenguaje culpa es mía que fluido. te metí en ese brete. Yo sabía que. Por eso te dije que eso era para más tarde. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, pero No, igual escúchame. lo vamos a retomar, ¿eh? Pero Porque escúchame. esto está La ganando. palabra pedo, muchos espacios, No, filia. no. Eso es una palabra que es de buen lenguaje. O sea, Ya la reconozco. Sí, No, ya es la de bárbaro. reconozco. Es la- family friendly, la recomienda YouTube. boludo, pero con la mano del corazón. La acción es reprochable, pero la palabra es del lenguaje de diccionario. Claro, está dentro de las palabras bañadas de YouTube, Guta. Pero, boludo, desde que te conozco, Adma, me estás por mandar una lista, boludo, de palabras que no puedo decir. Pero te las digo en todos los directos, Guta. Y las repetís en todos los directos. ¿Qué No querés por que te escrito, diga? boludo. Si no hay link, no hay porno. No por. No hay Llegó no, más no hay desatado que nunca. Tendría que sacar hasta una encuesta. Pero bueno, lo vas a ir aprendiendo con el Lo que pasa tiempo. es que ese tema lo tenemos que tocar con imágenes. Mm. Yo creo que hay que tocarlo después. Arma, Mira, tenés que poner las imágenes. yo Mirá quiero que, resaltar. mirá que le tenemos, a esos temas le tenemos que dar un rodeo para poder Pará, hablarlo. yo Un quiero resaltar rodeo. este tema. Quiero resaltar esto. Mirá lo que dice acá Fabricio González. Boludo, el único amigo que me queda en este directo. ¡Fabricio! ¡Bastardo, Fabricio! Los El único ositos amigo. cariñosos. Mira, acá Kitsune tira, ¿viste? Los ositos cariñositos, claro. Esa es una manera de decirlo. Bueno, listo. Entonces, la ONU está promulgando que los ositos cariñositos vayan a jugar a el catre con los ositos más chiquitos, No. cariñositos, que se pueden hacer lo que ellos quieran mientras sea con consentimiento. Vamos, viejo. No sea, entonces ahora me lo contás, lo del Señor de los Anillos, y está. Si me lo ves por ese lado, sí. Yo en el momento que lo vi, te juro por Dios que no lo relacioné. Acá Sobre tenemos, todo acá porque vamos a poner- Gandalf, porque, a ver, para mí fue un déjà vu de Gandalf en El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Fue un déjà vu, boludo. Vi lo ¿Qué mismo. cosa? ¿Qué La cosa? imagen esa, que cuando está con Frodo, No. Es que no es un déjà vu, es una copia. pues es una un plagio. copia. Bueno, y es más, Plagio todo. ¿cómo se llama la chica que se fue con Gandalf? Renew.
Rini Dime. Williams, Bueno, alias la Ironheart. chica esa cuando se despide de la gordita es Sí, Amapola. exactamente la gordita de Sam Samwise. Sam, es Sam. Sí, Lo claro. mismo, boludo. Es igual. Es lo mismo, Bueno, poronga. acá la gente dice She-Hulk. Si quieren, ya voy compartiendo, que tenemos acá ya lo de She-Hulk. Y no sé, y empezamos a destripar esto, que es, creo, lo que la gente quiere desde hoy. Está como loca con She-Hulk. Bueno, Se ve que el tema del twerking los tiene. Bueno, tenemos también material aparte que les vamos a traer de She-Hulk. Hay de todo. pero pará, dame un segundo porque me siento moderado. Me voy a abrir una cervecita. Voy a ir finalizando la encuesta, vamos a buscar acá lo de She-Hulk y vamos a entrarle con todo a esto, porque la verdad que She-Hulk es una experiencia. Pato, ¿a vos qué te pareció She-Hulk? ¿Cómo me tiras todo, Claro, pero yo después A ya... ver. Me vas a ¿Qué ver te morir puedo decir? acá. Me vas Bueno, a le ver voy a morir. robar, lo voy a primerear al Guta, porque No, Guta dijo ¿por algo, qué? pero yo pienso exactamente lo mismo. A mí lo único que me gustó fue el homenaje a Bill Bixby de la serie, la mítica serie. Eso creo que está medio metido con calzador, ¿no? Pero bueno, eso más o menos me emocionó, ver los rayos gamma y toda la escena inicial, qué sé yo. Todo lo demás es un delirio místico. No, pará. Te tengo que parar, te tengo que cortar ahí. Te tengo que cortar ahí porque también cuando fui a visitar a Londres me invitaron a las oficinas de Marvel. Te tengo que cortar ahí un segundito. Mirá. Te tengo que cortar un segundito. Es la miniatura que me perdí, muchacho. No, pero pará. Con Porque la cara ustedes de Buda. se me están recontra adelantando y yo voy un paso atrás. Voy un paso atrás. Voy un paso atrás. Pará, ustedes están hablando del último de Hulk. ¿Le van a tirar toda la carne al asador así a la gente? ¿O vamos a hablar del que nunca hablamos, que fue el 8? No, ¿para qué? Hablemos del 8. ¿Sabés todo lo que tenemos que... O El habla del 8. último Habla del 8. directo. No sean putos. El último directo que yo estuve, hablamos del 7, el retiro. Yo hoy quiero que hablemos del 8 para llegar al 9. Bueno, hagamos una cosa, hagamos Dale, una cosa porque ya estás interrumpiendo y después te enojás cuando te interrumpen. Te interrumpí, perdón. No, pará, vos me interrumpiste, te metiste, estás muy invasivo. Y después a mí me donan y no se puede hablar arriba tuyo. Escuchame una cosa. Sí. Hacé una cosa, habla del 8 vos, que no estuviste ausente, poné en contexto a la gente y después hablamos del 9. Pero no pero ustedes hablaron del 8. Porque el señor se fue a Londres. ¿Pero ustedes hablaron del 8? Claro, papá. Bueno, si hablaron del 8 está bien. No, pero pero sacate las ganas. Pero da la opinión del claro, boludo, pero que es lo que nos falta. Nos faltaba tu opinión. ¿Qué voy a opinar del 8, man? Si es la misma porquería en todos los capítulos. Pensé que Vos ustedes lo decís, habían hablado. Vos decís la de que rompe la cuarta pared. A ver, el 8 era... El 8 donde aparece Daredevil, boludo. El 8 ya hablamos, aparece sí, Daredevil. donde aparece mirá, iba a ser una miniatura con Daredevil. Pero la gente dice que quiere escuchar tu opinión, así que adelante con el 8 y después adelante con el 8, no hay apuro. Esto hay que cocinarlo. Esto hay que cocinarlo. Me interrumpís. Boludo, pero me jugaste la carta. El 8 y ahora te tirás para atrás. Me jugaste la carta de ofendida y me jugaste el beboteo. El beboteo hediondo. Yo estoy acá con la cumbia, estoy re loco. Escuchame una cosa. Que acostumbraste a hacerle, que la acostumbraste a hacer interrumpiste, paraste todo, hablaste del capítulo 8 y ahora te estamos diciendo, dale con el 8, la gente te lo está pidiendo en comentarios. Son la gata flora, boludo. Por favor. Boludo, escuchame una cosa. Yo pensé que no lo habían hablado. Esto ya. Defiendo a la gente, porque la estoy defendiendo para que no la estafen. Dijiste que tenías un solo amigo en el chat. Que no la estafen. Vos saltaste con la carta de ofendida y además después me beboteaste. Pero el único que está beboteando con el 8 sos vos. Me boteaste como le hiciste a Anma. Ay, perdóname, Anma, no te quería tirar el directo tan atrás. Y ahora, boludo, esto es más perturbador que ver a Gandalf con la jarra. Gente, estamos desbarrancando a las... Escuchá una cosa, pará, a los 30 minutos. Me cagaste el directo, estaba donando la gente en mi canal, me frenaste todo.
te El hiciste el Averno. enojado, te hiciste el enojado, no sé qué. No, Cortaste cualquier posibilidad de colaboración con dos youtubers que había buena onda. Y ahora, bolas, te estoy diciendo, empieza Pato, empiezo, digo una cosa, me frenás, me tirás un capítulo atrás del que habló todo el mundo, salieron un montón de videos de Daredevil, ya está quemadísimo Daredevil, está incendiado. Te decimos, dale, adelante, no, ahora no. Boludo, No, a ver, escuchame bola. una cosa. El único día en el mes que Encima no viste el comieron. Averno pasado, encima no Pero viste el pará, Averno pasado. vos decime una sola cosa. Escuchame una sola cosa. ¿Está? Escuchame una sola. Pero así te lo voy a Sí. decir. Mirá, crudo te lo voy a decir. Las únicas 2 veces que comieron tus perros en el año No, con fue. los perros no, ¿eh? Con los perros no. Fue con el Averno que se casaron esa rata. No, los Y perros con el no. Averno, no. con el Averno, No. boludo, que nos pusimos No, a con los discutir perros sobre, no, con los perros sobre, no, con los perros sobre no. Kai 47. Encima no. Vos sabés que aparte, acabo de descubrir, no ves los directos del Averno, ni siquiera nos apoyás. Yo Pero creo que vos sos de los que ¿cómo saltan va a los ser? avisos. ¿Cómo Sale el voy a ver anuncio y lo saltás. Para que Boludo, no moneticemos, no. escuchame una cosa. El Averno. ¿Vos me estás diciendo que hicieron un Averno sin mí? Después, No. Vos dijiste. pero vos me estás diciendo que no vi el Averno. ¿Cómo no voy a ver el Averno, boludo? Si estoy yo en el Averno. Bueno, pero la semana pasada Sí, hablamos de Diego. esto. La semana Entonces, pasada, el Averno, el pseudo Averno, el after. ¿viste? Ay, no, gusta el Averno, no lo podemos hacer sin. Anda la puta madre. ¿Sabes qué, Pato? ¿Sabes qué, Pato? No. Falta de Estafá tu respeto, no. audiencia, Falta de respeto, estafá tu no. audiencia como estás acostumbrado a hacer. Estafá tu No. audiencia y Yo habla estafar. Oh. habla del 9, habla del 9 y no Pero lo si digas estaba nada. llorando, pará. si vos hiciste un video llorando de Carlitos Balá, ¿qué me estás diciendo que yo estafo a mi audiencia, hijo de puta? Pero eso es corazón, eso es corazón, ¿entendés? Llorando con Carlitos Balá, eso es sentimiento, boludo. No, pero Eso, no eso es podés. poner, eso es traspasar la cuarta pared, Alejandro, eso es traspasar la cuarta pared y no ponerme menta en los ojos para llorar, hijo de puta. Eso es lo que va. Eso es hablarle a la No, audiencia pero con el eso corazón. es mejor Eso- que romper la cuarta pared de She-Hulk. No, Boludo, ¿vos te Un acordás en homenaje. CI-Fi, cuando hicieron el coso ese de la operación de corazón abierto al alien? Bueno, esto era más real, boludo. Me abrí el corazón con un bisturí y le hablé a la gente, boludo, con el coso de Carlitos Balá. Eso sentí cuando Gandalf se llevó a la nena de aventuras. Así como que me enjuagaron los ojos, boludo. En esa imagen. Mira, y la gente está pidiendo. Bueno, vamos a parar, vamos a hacer una tregua. Escuchame una Bueno, cosa, porque dale, si ¿qué no quiero? vamos a terminar mal. Dale. No, yo no dudo de que haya sido cierto tu sentimiento por Carlitos Balá. Lo dije en un momento de calentura. Escuchame una cosa. ¿Querés hablar del capítulo 8 para refrescar todo? Bueno, si quieren hablo. De No, última no quise interrumpirte, boludo. Pensé que no habían hablado del 8, te Ya juro. está, me no quise interrumpiste, interrumpir. así que no pasa nada. Ok. Eh, O sea, ahora nos bloqueamos en WhatsApp. No, dale. No, la verdad, todavía estamos empezando. No, pero no Bueno. podés interrumpir así. No, Después te haces hemos el roto un loco. récord, ¿no? Hemos logrado un quilombo nivel 10 horas en 33 minutos. Yo no sé. Bueno, Y ¿vas a prácticamente. hablar del 8 o...? No, habla del 9. Pensé que iban a hablar del 8. por No, eso pero te habla dije. del 8, habla del 8, habla del 8. Lo que pasa es que vos pero viniste no las atrasado, imágenes que retomamos mostrarle, el 9. boludo. No, No, dale bueno. que te lo viste. Rapidito, lo del 8, yo les voy a decir realmente una cosa. A mí, Daredevil, como Daredevil, la parte de cómo es de las coreografías y la parte esa, por ejemplo, cuando tira el, ¿cómo se llama? El nunchaku ese que le pega a los tipos. Esa parte leí muchísimas cosas que la gente estaba despotricando mal con Daredevil. Bueno, a mí el Pato en un momento me dijo, la gente también quiere escuchar alguna que otra cosita buena, ¿no? Entonces me enfoqué en tratar de buscar lo bueno. O sea, sabía que era toda una mierda en She-Hulk, porque la vengo viendo, tuve que prometer. Es más, en el 9 dije, no, en los últimos 10 minutos dije, no, la puta madre, me cago en la promesa, no lo puedo seguir viendo porque ya me duele. Pero después dije, no, boludo, estoy en el último capítulo, no voy a cagarla así. Y la seguí mirando. Bueno, me enfoqué en verle lo bueno. Lo único bueno que le vi a ese capítulo fue Daredevil me sigue gustando, lástima que, bueno, el enfoque que le va a dar Disney es una porquería, pero a ver, me gustaría saber qué pasaría si Daredevil tiene su propia serie en Disney
sin She-Hulk, ¿no? Que me gustaría saber nada más. Seguramente va a ser una porquería, pero me gustaría saber. Me gustó las coreografías. Se nota de vez en cuando un CGI bastante feo en Daredevil. El traje no le favorece. El amarillo del traje no le favorece. Me gustó esa parte de la pelea. ¿Qué más te puedo decir? El chabón me cabe como actúa. ¿Qué más le vi bueno a eso? A ese capítulo. Yo no Solo puedo eso le entender. viste. She-Hulk, boludo. She-Hulk, cada vez que la veo, tiene menos patas y más brazo. En cada capítulo, boludo, tiene más deformado el brazo y más deformadas las gambas. A ver, ¿qué otra cosa buena le vi? Bueno, nada, a She-Hulk no le vi nada bueno. Me gustó un poquito lo de Daredevil. Y bueno, nada. No, eso, boludo, es todo lo que tenía para decir. Del 8. Es decir, aparece un personaje. ¿El traje amarillo no te gustó entonces? No, no es que no me gustó. De hecho, Daredevil en los cómics empieza con el traje amarillo. O por lo menos los más viejos había con un traje amarillo. No me acuerdo si empieza exactamente el primer cómic, pero me parece que el primer cómic era con traje amarillo y rojo. Alguien que sea más adepto a ¿cómo se llama? A Daredevil, que me lo confirme. El traje Yo, la amarillo. verdad, yo la Sí. verdad cuando me interrumpiste pensé que se venía una reseña potente. Apoteósica. Aparte, Sí. el camino, Bueno, el camino de la vergüenza, ¿no? De Daredevil. ¿Qué opinas de eso? el camino de la vergüenza, ¿cuál Sí. sería? Y Después de que cuando se estuvo va de la con. casa con los zapatos ahí, anda Sí. descalzo por la calle. Eso lo Y llaman el camino de la vergüenza de Daredevil. No es mío, bueno, es de yo lo único que te los voy a medios. decir que me pareció bueno en el capítulo de Daredevil fue la pelea, esos 5 segundos que lo dejan entrar al pasillo y pelea. Me parece que el casco amarillo no lo ayuda en la cara, se ve como rara la cara de Daredevil. En la amarilla se veía mejor, con el rojo se veía mejor. El tipo no perdió la magia, me parece, por más que lo hagan ser medio estúpido. El camino, bueno, yo qué sé, boludo. Es que en esta serie todo es una mierda. Yo te estoy tratando de enfocar en lo bueno. Me gustó mucho que tuve que retroceder para atrás porque dije, wow, ahí cuando está en la cueva, ¿viste? Cuando están las maquinitas, Es la que hay como cueva. una lámpara símil Batman que parece como si en vez del coso de Batman le pusiera una rana. Ujú. Ahí tuve que retroceder un poquito porque dije, ¿qué está la batillamada de Batman? Y no, habían puesto una rana. Me pareció simpático. A mí el traje amarillo creo que está bueno, pero lo deberían haber dejado para un momento épico y serio. O sea, se Esta Claro. serie de cumplió él. la nueva pareja de Daredevil de She-Hulk. Bueno, sí, a ver, con perdón de las chicas, boludo, acá She-Hulk, la verdad que no se entiende, boludo, no se entiende para dónde va. O sea, tenés una decepción, te lo comes crudo a los 2 minutos, yo qué sé, viste. Está todo bien, los chicos me conocen, soy re partícipe del tema del sexo casual, el que lo quiera tener está perfecto, ¿entendés? Pero yo qué sé, sigo con lo mismo, boludo, o sea, es una come hombre, boludo, la muestran como una come hombre No, al no. pedo, pero al pedo, ¿entendés lo que te quiero decir? Está bien cuando sos adulto, pero acá le estás mostrando una imagen diferente y es para chicos. A eso es lo que voy, Bueno, ¿entendés? lo que dice Malware 97 es lo que decían, ¿no? Tomando un poco en joda, ¿no? Lo que es la serie. Decían, ¿quién le va a decir que no a una mujer que te puede partir la espalda? Por eso empezaron a hacer memes de Daredevil, ¿no? Pero el amor casual, ¿vos estás a favor del amor casual? Yo digo Así. que la sexualidad la puedes explotar como vos quieras. ¿Entendés? A mí me parece perfecto si vos querés andar de un hombre en un hombre o en una mujer, siempre y cuando las reglas estén puestas sobre la mesa. ¿Está? Yo me junto con una señorita, tomamos algo y yo le digo, bueno, mira, yo lo que quiero es pasar, como dijo She-Hulk, ¿no? En el último capítulo, que le dice, y bueno, todas las chicas merecemos un cable a tierra o un desestresante, una cosa así. Bueno, si yo quiero acostarme con una señorita, me parece que está bueno aclararle que es eso y nada más. Entonces la señorita dirá, bueno, me parece perfecto, pero no estar diciéndole como lo pasaron en el capítulo anterior, que le pintaba el oro y el moro, se acostaron y después se fue, porque querían hacer un panfletazo ahí. Yo estoy de acuerdo en el amor casual,
siempre y cuando las reglas del juego estén de los dos lados. O sea, el dicho ese que decía, dime si vas en serio para preparar el café o dime si vas en joda, estás jugando para enseñarte a jugar. Ese dicho no lo escuché en mi vida. Bueno, buscalo porque te aparecen un montón de tarjetitas. ¿Entendés? El 8 me pareció con la aparición de Daredevil que estaba buena. Me pareció uno de los capítulos con más acción. Me pareció un despropósito de todo el tema de mostrar así el video con el stalking y todo eso. No sé. Nada, quería dar mi opinión, nada más. Perdón por tan poco, chicos. Perdón por tan poco. Perdón por interrumpirte, Pato. No, ya está, ya está. No, ya me siento está. para el orto, boludo. Rompiste la magia ya. Y me siento para el orto. Ahora Perdón, la chicos. magia es real. Bueno, A mí entonces te A mí me gustó. encantó esto, ¿no? ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das? No. A ver, me sigue pareciendo una poronga. Epa. Me sigue pareciendo horrible She-Hulk. Si vos me preguntás, y no sé, solo por Daredevil me parece que puede haber sido uno de los mejorcitos. Ay, paró la cumbia. Si vos me preguntás del 1 al 10 cuánto, y un 3. De 1 a 10, un 3. Sí, los otros para mí fueron un 1,5. Ah, Los changos para están mí dando 10, ¿eh? Los changos dan 10. Dicen que 10. sí, pero esos changos, boludo, están drogados, man. Sí, sabelo. Ay, Dios. Bueno. Le están dando demasiado al apio. Es lo único que Perdón, tengo para darle. Pato, prometo no hablar más en todo el directo. No. Guta rompió la cuarta pared. No es para tanto. Es mejor que Miss Marvel. ¿Ustedes qué puntuación le dan? Escriban, expláyense. ¿Qué puntuación le dan a esta serie? No, yo creo que Boludo. al capítulo 8 le doy un 5, por lo menos. Un 5, un 6. El panfletazo que tiraron cuando subieron las abogadas, boludo. El panfletazo cuando dicen la abogada del año y suben las 5 abogadas y empiezan con que, ay, la dificultad es que cobramos menos, trabajamos el doble y nos pagan menos. O esas pelotudeces que dijeron las 5 mogólicas que subieron ahí. No. No sé, bueno, pido disculpas por lo de mogólicas, me tengo que acostumbrar. Tuve una hija que tenía síndrome de Down y siempre me acostumbraban a que esa palabra no se dice. Mil disculpas. La No, tengo muy incorporada esa palabra, pero pido mil disculpas porque está no. bien, está bien. Cuando me recato, esa palabra no me gusta. Antonio de Sí. tarde, mirá, que siempre lo agarramos a Antonio cuando se va a trabajar, debe estar por irse a dormir, Antonio. Pero el panfletazo, y ya ahora no recuerdo, mirá que la terminé de ver hace 1 hora y media. Ya no me acuerdo si era el 9 o el 8 en el cual estaban los incel. En el 9, ¿no? El capítulo dedicado a los incel y a las redes sociales y todo el hate que le tiran a la serie. Era el 9, ¿no? El último capítulo, estamos hablando del último ya. Sí, cuando están en el granero todos los vírgenes. Que desbarranca todo ya. Sí. El 9 Bueno, era, ¿no? Arma. ¿Qué? Estás en Twitch, Arma. Estoy haciendo, no, boludo, estoy haciendo la encuesta, me están pidiendo encuesta acá. Está farmeando en Twitch, el hijo de puta. Ay, Dios, no. Esto está como PA cuando, boludo, invita a alguien y se va a Jamaica y lo deja hablando solo al invitado. Sabelo, boludo. Esto es lo mismo. Bueno, Mirá, para mí. ahí lo mandé, pero estaba viendo cómo armaba las categorías. Perdón. Armé Pensá que me categorías cerraste la hasta boca. 7, gente. No, me cerraste la Discúlpenme que boca. no esté Mirá vos qué mayor de 7. producción. Estabas concentrado en esto. Impresionante. ¿Viste? 100%. Esto es 100% real, 100% fake. Bueno. Bueno, ¿qué preguntabas, Pato Guta? ¿Cuál era la pregunta? No. Que no me acordaba qué capítulo era el 9. Si el último donde estaban todos los incel y le tiran todo como una especie de troll a las redes. Bueno, hay 2 en realidad, ¿no? Viste que hay 2 capítulos que tratan el tema de los trolls. Creo que uno era. No me acuerdo si el 2 o el 3. Que es cuando descubren de que está toda esta red. Que al final no va a ningún lado. La sangre no va a ningún lado. Vieron que eran todos hombres, ¿no?
No, te estoy hablando de que donde estaban reunidos en el granero. Bueno, y que, eran todos hombres. Claro, Eran que todos están hombres. hablando todos y todas las frases forzadas, esas que van tirando, son todos comentarios que yo he leído en las redes. Ese fue el último, no fue el 8, fue el 9. Yo no le puse más de 7 a esto porque no creo que ¿Pero valga eso era más un que granero? 4. Era el granero de. ¿Viste donde hicieron el grupo de autoayuda? Claro. En el capítulo 7, creo que El fue. capítulo 9, Bueno, el último, que están. bueno, en el van y- último, ese es el mismo granero, solo que lo Claro. arreglaron para que entrara todo el mundo. Claro. Claro, que era donde estaba la abominación cuando ella se abre con todo el grupo. A mí Claro. me pareció bueno esto, de que hubiera una actriz haciendo de imagen real. Queda mejor que el CGI asqueroso que hicieron. Sé que van a decir, ¿qué es eso? Prefiero esto al CGI que mostraron. Sí, lo que pasa es que un poco tarde ya todo, Pero ¿no? pará, Pero bueno. ¿qué mujer estás hablando? Lo que estás viendo ahí. Vos viste la de Bill Bixby. Vos No, la de viste. Bill sí, Bixby. Vos pero me estás hablando de Bill Bixby. pero boludo, esa pensé que Nah. era posta, pensé que Estás posta que era confundiendo, CGI, no, boludo. Guta, estás confundiendo, no. Mirá, Y- pero No, mirá pará. esto, mirá Yo esto. les aclaro, en el 9 El Ah, Guta cuando boicoteando está el en directo. directo, el Guta Estás cuando está en boicoteando el directo. directo. La No, acabás de no. ver y nos preguntás a Las dos mitades. nosotros. Pero el 9, boludo, Pero la el acabás de ver 9. hace una hora y nos preguntás a nosotros qué capítulo es. Mirá Y esto, que mirá boludo, es que mi esto. mente. Mirá que una mujerota como le gusta al pato. Sí. Pero eso es CGI, boludo. No. No, ¿Qué es un ese- trabuco eso? Es la hermana de Luke Ferrigno. no. No digas eso, Guta, no digas eso. No Pero digas. boludo, no me dijeron que escondan las palabras. No, pero no podés. No, bueno, decíanse, boludo, no puedo decir travesti, no puedo decir trans, no puedo decir, ¿cómo querés que le diga? Traviolín, no sé cómo se le dice, boludo. No, ¿cómo otra violín? No. Bueno, no sé, un hombre Mira, hay vestido de mujer. 150 personas en el chat. Sí. Probablemente haya alguna persona de género no binario, no podés. Y todas disculpe, las gente. personas con las que he hablado se cagan de risa porque dicen, sí, yo soy retrabuco. Boludo, acá en Argentina se le dice así. Pero vos hablas con muchas personas que te digan soy retrabuco y se caguen de la No, risa. no tengo tantos conocidos, tengo 2 nada más conocidos. Y bueno, ya conté mi pasado en el boliche gay. Ah, bueno. Ah, yo no- mirá. Tampoco Sí. puedo decir gay ahora, ¿no? En Mirá el esto, en no el me había dado boliche cuenta. LGBT más. No me había dado cuenta. No. Acá aparece inteligencia, ¿no? She-Hulk es estúpida y ella le responde, tú eres estúpido. Mirá qué bueno. Mirá, esto es escritura inteligente, vamos. Esto es escritura inteligente. No me había dado cuenta de esto. Porque pasa en un segundo. Maravilloso. Y Yo creo que seguimos tenemos con- que hacer, yo creo que tenemos que hacer del capítulo 9, tenemos que hacer una reseña bastante. Pero todo El junto. capítulo 9 da mucho para hablar. Yo creo que hay muchas referencias a Por varias ejemplo, películas. esto es del Silencio de los Inocentes sacado. Sí, o sabés qué puede llegar a ser de eso del coche que mostraste recién. Sí. Dicen muchos que puede llegar a ser de Misery, cuando choca, viste, cuando Ah, desbarranca tenés razón. el señor Khan, Oh, que desbarranca, sí. dicen que esa escena puede llegar a ser una referencia a eso. ¿Cuántas Esto es referencias hay en el esta serie, planeta de no? los simios. Bueno, pero Que para que bueno, escúchame, Sí. Pato, yo ya te pedí disculpas y es de buena Sí. gente pedir disculpas. Empezá con tu review. Yo Y ahora pensé que todo. íbamos a hablar del 8, por eso me lo fumé, boludo, también. Bueno, Perdón. capítulo 9. Dale, por favor. Pero Por favor. vamos, a ver, Señor el tema Pato es, yo no Blanco. quiero robarme todo el protagonismo. No, pero por favor. A mí el te vamos capítulo 9, como ya lo hablamos con Alma, me pareció, lo vimos 2 veces, ¿no? Porque la primera vez que lo vi se me pasaron muchas cosas. Hay muchas referencias muy, pero muy inteligentes que hay que ver, ¿no? Están, yo creo que ocultas. Ya están haciendo videos acerca de esto. A películas clásicas, y lo digo en serio, ¿no? Creo que el capítulo 9 reivindica toda la temporada. Es una genialidad total. Ahí me parece que se guardaron todo para el final. El tema de, ¿cómo se llama? El Kevin me encantó, la referencia a 2001, a HAL 9000.
cómo Y rompió la Fallout, cuarta. y Fallout, es el robot de Sí, y Fallout. Fallout. Y Fallout. Después el tema de. Hay algo como. Está el tema de la película Vértigo en un momento. Y a mí me pareció, sinceramente, que realmente la rompieron. Tenían todo guardado y lo tiraron al final. Espectacular, me pareció. No sé, Guta, qué pensás vos, pero a mí me gustó. A mí me gustó. Me Estoy parece. confundido. ¿Estamos hablando de She-Hulk? Sí, Sí. sí. Boludo, Claro. ¿que a vos te invitaron a Marvel, culiado? No, no. O No, sea, yo te está, estoy diciendo. A ver, ¿no te parece que hay referencias realmente que se la jugaron con el tema de que rompe la pared, se mete en lo que es la programación en la plataforma, entra, le pide a los guionistas explicaciones? A mí me parece espectacular, nunca Bueno, vi. yo la verdad te soy sincero. A ver, yo dije, me concentré en verle lo bueno. Voy a decir y voy a ser muy sincero, no sé si que me pareció bueno o me llegó muchísimo, muchísimo la nostalgia, que la intro me gustó. La Pero es lo que intro con dije yo eso. Pero ¿qué dijiste vos? Te lo voy a robar Guta. Déjame que lo diga yo, boludo, también. Bueno, No, pero así no me, de eso, no me estamos cagués, engañando a la boludo. gente. Bueno, fuera de joda, fuera de joda. Me gustó. Esa parte realmente me gustó. No me había dado cuenta, boludo, que She-Hulk, ese She-Hulk era una mina posta. Pensé que era un ¿cómo se llama? No, no. Un CGI. sí, te entendimos. Pensé que era un CGI. Me gustó esa parte. Hubieron cosas que fueron medias vomitivas en esa intro, pero me gustó. Por ese lado me gustó. Ahora, también no me gustó, me pareció simpaticón, si querés llamarlo así, cuando se Parecido. pone el menú de Disney y ella sale por uno de los cartelitos. Pero estamos Espectacular. en el principio. Bueno, estamos hablando en Espectacular. general, ¿no? Después lo Pero claro, destripamos. Pato habló de eso. Pero mira, la gente Ahí está va. diciendo, fue lo único rescatable, gustó mucho. Esa parte yo creo que gustó mucho. Ahí Yo la creo que. pegaron. Y la parte de que hace un homenaje a las gatitas y ratones de porcel, a mí me encantó. Sí, sí. Ay, esa me la perdí. ¿Dónde estaba eso? No, ese Ahora, no, es un pero chiste de vayamos Andy. más Lo que le adelante, hace yo un te homenaje es muestro. No es lo a que. No Carlitos sabes. Way, con Al Pacino y Carlos Porcel. Cuando Ah, estaban me la en el perdí. bar y es como una especie de Impresionante. homenaje al Pacino, ¿no? Que estaban tomando y le dice Sí, ¿qué va a tomar? Y le dice lo mismo que él. sí, también podría ser a Casablanca, ¿eh? Pero no sé si hijo de puta, esa referencia es el 90% de las películas que van a un bar, boludo. No, 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 pero que se lo dice no, porque igual. está Pero hecho con una colorimetría muy parecida. Boludo, me metí, boludo, en un directo del Botella si no me di cuenta. No, pero no lo viste. Ahora cuando lleguemos al punto, por ejemplo, acá tenés bien, esto es clarísimo homenaje perdón, ¿puedo hacer a El silencio de los inocentes. perdón, ¿puedo hacer una, Es clarísimo. ¿puedo Mirá abrir la un cara de paréntesis? loca que tiene. Mirá ¿Puedo abrir un la cara de paréntesis? loca. ¿Puedo abrir un paréntesis? Por Sí. favor. Después dicen que nosotros robamos con el StreamYard y todo. El Botellas ayer hizo un video hablando del Señor de los Anillos del Poder, directamente con una imagen fija de espadas y más que ocupa toda la pantalla. Todo 10 minutos hablando que no tiene nada que ver con la publicidad de espadas y más atrás. Es un ladri, es un genio, la verdad. Es un crack, es un Y crack. después hablan de nosotros. Nada más quería decir eso. Yo lo que voy a decir, boludo, con la mano en el corazón, el Botellas es un capo, man. El Estás Botellas muy es un... blandito hoy, ¿eh? Estás Sí, blandito. sí. Boludo, Se nota el ir al primer mundo, cómo te cambia la Boludo, vida, escúchame, hijo boludo, con mío la de mano mi en el vida. corazón. Ustedes lo están haciendo por plata esto, de decir lo que está de Disney y todo. Yo lo hice por amor, boludo. Yo lo hice por amor. Yo fui y me enamoré Hace de 2 minutos Kai. hablas de sexo casual y ahora hablas de amor. La verdad, sinceramente, Bueno, no sé qué boludo, está pero pasando. a ver, tuve sexo casual todo el tiempo hasta que lo conocí a Kai. No, Nada más, pobre. boludo. No. Y en París, boludo, ustedes hablan bien ¿Cuánto de estas vamos? No porquerías llegamos a una hora y ya derrapamos. porque Mil. son el alma botellas, el botellas de pato, y yo porque Estamos en el horno, pero por ya. amor a alguien, boludo. Estamos en el Ay, por horno ya Dios. tanto, pero tan en el horno. Y no hemos llegado a los anillos del poder, ¿me entendés? No hemos llegado a Gandalf, que es lo peor. No, para que Gandalf, ¿Vos ahí pensás, tenés ahora, que- pregunta seria, ¿alguno cuando dijeron que iba a conocer
a Kevin, ¿no? Sí. Algunos pensaron que iba a aparecer realmente. Yo digo, bueno, acá se la rifan, ¿no? Acá se juegan y aparece Kevin Feige. ¿Puedo mostrar algo mientras vos vas Dale, hablando? dale, ¿Puedo mostrar una dale. imagen que quiero que se queden con esta imagen que es un Es tu poco, canal, es tu digamos, canal. la calidad de... No, pero quería preguntarles porque es fuerte. Es fuerte, me acaba de llegar, no sé si escucharon la impresora, pero me acaba de llegar una foto de un insider No, y es los fuerte. efectos especiales no se están escuchando, Adma, ¿eh? Kevin Bacon, dice. Yo te Kevin soy Bacon sincero. también. Pensé que iba a aparecer Kevin Feige. Yo te soy sincero, pensé que iba a aparecer. Porque como estaban todos los mamahuevos ahí en el No, no. escritorio ¿Por qué? diciendo, ¿Por qué ay, decís? somos los escritores, a Kevin Feige no lo toca nadie, hacemos lo que Kevin Feige nos dice. O sea, se mamaron los huevos, boludo, pidiendo un terrible subida de sueldo y me apareció. Esa cosita que aparezca el robot, me Pero pareció pará, que... ¿no te pareció? Ahora yo te lo pregunto en serio esto. ¿No te emocionó un poco? ¿No te parece un homenaje merecido a los escritores? ¿A los guionistas? No, eso le iba ¿Qué a preguntar a merecían? ustedes que están más empapados en todo esto de Marvel porque van a los estudios y eso. Los mamahuevos que estaban ahí, posta, ¿eran los No, escritores? Y yo yo quiero creo que mostrar. sí, obviamente, ¿Eran porque... posta? Y sí, me parece que sí. O sea, con la porquería que están haciendo, que todo el mundo está diciendo de todo en las redes, ¿se atrevieron a aparecer o pusieron, ¿cómo se llama? Mira, O pusieron... de derecha a izquierda, la primera que aparece es esta linda Balmars, disculpe mi inglés, ¿eh? El segundo, el morocho, es John John Valentier, este muchacho que es francés, pero bueno, está en Estados Unidos. El tercero es el español Paco Travelian, no sé, pero son ¿Es son los así el escritores. apellido o lo estás diciendo para que no te agarre el algoritmo? No, no. Bueno, Guta, te estoy hablando en serio, son los No, no, escritores. no, pero te pregunté en serio, boludo, Porque por el al final hay una apellido. referencia, al final te explican, al final, vos no viste los créditos finales, ¿no? Miré hasta me fijé a ver si había, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Escenas extra y no había. Ah, vos decís los créditos cuando van bajando. Bueno, la escena postcrédito ya la sacaron, ¿no? Estás Pero loco, boludo. Apenas terminó el coso, dije, terminé mi promesa, boludo, y cerré el capítulo y borré todos los capítulos que tenía, ¿no? A la mierda. Estás loco, boludo. Creo que fue el momento más feliz de mis últimos 3 meses, boludo, cuando terminé la promesa de haber visto todos los capítulos de She-Hulk. ¿Estás loco, no? Ni pedo me quedo 2 segundos más. Y menos por los créditos de gente que hace esta porquería. No, ¿Qué hay es noticias de impresionante. Blade de Atma? Es el momento más fuerte. Déjame ver, a ver, pero creo que no. Ahí pusiste algo en pantalla. Esto es el CGI, ¿no? De este capítulo, que es muy bueno. Esto es en 4K, 1080p. Lo pueden llevar a 8K si quieren. A 8K Esto es gas. calidad. Esto es Marvel Now. Sí, Vane, Mirá qué salieron los... hermoso CGI. sí, Vane, a ver, el tema es así porque estamos desvariando un poco, pero vamos a encaminar todo. Ella, en medio del lío que hay ahí en el granero, que se agarran todos a golpes, el otro se inyecta la sangre, se convierte ahí en este proto-Hulk. Ella es como que dice esto que está pasando acá, ¿no? Y sale y va a pedir explicaciones a los estudios de Marvel. Entonces se encara a los guionistas y dice, no puede terminar la temporada así, aunque no lo Oh, creas. este programa está dedicado al Peluca, que el Peluca sape y falleció hoy, ¿no? Como todo averno, alguien. Sí, exactamente. Acá Tiembla, están diciendo que tiembla lo del Mirta. mandarín es como si en Iron Man al final apareciera el mandarín, ¿no? Luchando con el mandarín, sí. Escuchaste esta noticia, sé que no tiene que ver con esto, Ya pero estamos, ya está. voy a tirar 2 noticias. A ver. Una de She-Hulk, que ya estarían trabajando en la segunda temporada. Qué ¡Vamos! suerte. ¿En serio? Sí, mi perra Qué se despertó. grande. Bueno, se lo merecen, la verdad que se lo merecen. Genial. Y lo otro Qué que, bueno, digamos, che. Qué Amazon, bueno. los showrunners de Los Anillos del Poder querían que la audiencia simpatizara con Sauron.
Otra Sí, buena bueno. noticia. Pero, boludo, ¿te queda alguna duda de eso, man? Si todo el tiempo estaban hablando de que Sauron quería curar la tierra, boludo. Son los hijos de pu. No, ¿Cómo se no, nota que Bueno, estuviste en Londres? en Que decís teoría, Sauron, en ¿eh? teoría, ¿Cómo en se teoría nota que estuviste Sauron en Londres, eh? quiere Sauron. unificar la Tierra Media, ¿eh? Claro, pero no viste que dijo que apenas se murió. A ver, durante todo el capítulo estuvieron diciendo que Sauron lo único que quería era con su magia traspasar el velo espiritual para curar la Tierra Media. Arma, Después habla con la mina y le dice, no, lo que pasa que yo desde que falleció no sé quién poronga, lo único que estaba buscando era unificar la Tierra. ¿A vos te parece, boludo? Que Arma, ¿viste que dice para despegarse de nosotros dice Sauron en vez de Sauron? A mí Sauron, me- sí. Sauron. Claro, porque boludo, el así actor... se pronuncia en las Britanias. Se Claro, pronuncia Es Sauron. Sauron. boludo, un Es poco de mundo para Sauron. un poco de mundo para la Sauron, audiencia, papá. boludo. Pero un poco de mundo para la Sauron. Con audiencia. acento en la O. ¿Pero qué pasó acá? Estamos todos Man, locos. pero escuchame una cosa, Estos boludo. son las Bretañas. Man, Esto no tenemos me- siempre guerreros que están las 12 horas de directo con nosotros y ustedes les traen berretadas, yo les traigo mundo. Les Bro, traigo un poco de papá, mundo. está bien. Está bien, Sauron te Gustá, representa. escuchame, Pero mirá, Gustá. ¿Qué? Gustá el Trotamundo. Perdón. Le salió francés, Sauron, ¿eh? No, Sauron, sí, Sauron. no. A ver, Sauron. tapate la naricita, Sauron. tapate No, no. la naricita y decís, Sauron, Sauron, Sauron. Sauron, Sauron. Sauron. O No, decime, Sauron. ¿qué hacer le gustó? ¿Cómo andar le gustó? Estás como para cantar una de Eros con la nariz así, ¿eh? No puede haber. No puede haber Desgracia semejante una como voz. la contraria. Desgracia semejante. Ay, ¿cómo encaminamos esto? Ya estamos. Ya No, estamos. bueno, hablemos fuera de joda de She-Hulk, que hay mucho trecho. Una hora Esta de es mi directo cara, y ya ¿eh? estamos. En este momento, así está. Así está la audiencia, vos. Estás mirando y diciendo, ¿qué estoy escuchando? Ay, ¿Qué pará. estoy escuchando? Bueno, La vi hace un ¿qué rato y sé ya yo? no me acuerdo Esta es ¿cómo es que se llama? La investigadora, ¿no? Se hizo race swap, como debe hacerse, y después se hizo un gender swap de Aníbal Lecter. Ay, Y acá es lo que yo les digo, que esto es Bueno, esa es Clarice, Clarice, ¿no? claro. Clarice, vendría a ser Clarice, porque hay una referencia clara al silencio de los corderos o el silencio de los inocentes, me parece. Sí, totalmente, ¿No? totalmente. Después tenemos acá Ahí toda está, la mira, parte Aníbal Lecter. más- Ahí hace. ¿Qué es eso? No, viste que hay una escena, hay una escena improvisada en Y- donde Anthony Hopkins improvisa al final y quedó, ¿no? Ese que le dice Clarice. Y hace así con la boca, ¿no? Sí. No me dejen en bola. Es verdad. No, te estoy escuchando, estoy congelado. Te juro que quedé congelado de no sé, Estoy no- trayendo buenas no sé referencias cómo. hoy, ¿eh? Estoy Es trayendo una buenas super referencias. referencia eso. Yo Pero me quedé anonadado, boludo. Dije estos efectos especiales, boludo, ni Marvel los tiene. Y me quedé no. escuchándote. Bueno, espera, Bueno. te voy a decir algo y esto es muy en serio. Esto comparado con lo que vamos a ver de los Anillos del Poder, sinceramente, Mirá los yo creo que Benvenuto. esto es maravilloso. Porque lo que vamos a ver Momento después. Benvenuto de la noche. Ahí ¿Acordás? está. Boludo, mirá, ¿viste en el momento que vos lo mostraste recién? Cuando la mina está ahí en la casa de los padres, que está acostada, y en un momento dice, no sé, porque este es el tipo de serie, y mira la cuarta pared y dice, ¿que ustedes quieren? Y yo decía por dentro, no, hija de puta, que se corte acá nomás y déjalo ahí, no es lo que yo quiero. El algoritmo debe Ay, estar mirá. pensando, no, esto se está. Está el bananero y después estamos nosotros. Para un poco. ¿Cómo es? Es ¿Cómo más, es yo eso? estoy buscando el canal de Adma y no me aparece, boludo. No, mi mirá. canal está muerto ya. O sea, olvídate. Ya mi canal no revive nunca Boludo, más. si yo no crezco, a vos te destruyo, ¿sabes? Sí, no nos cabe ninguna Mirá duda. esto. Esto es un momento. Amenaza en vivo, amenaza. Tengo miedo. Es más, si llego a 700, hoy llego a 700 suscriptores,
Pará de Empiezo a decir Es robar. un toda una milagro lista. si llegas a Pará de 700. robar. Pará Pará, de si Deja llego a de robar, 700, boludo, deja yo de robar. terminé mi Mira, promesa, boludo. mira, Terminé mi me acaban de promesa, terminé mi llamar. promesa. Si yo llego a los 700, hoy agarro la lista de palabras prohibidas y las empiezo a decir todas en el canal de Alma. Vos sabés Sépanlo. que tenés, ¿viste? ¿Te acordás de Durmiendo con el Enemigo, la película? No, Qué es buena movie terrible. esa, ¿eh? Qué buena Sí, movie. sí, hacete el tonto. No, boludo, no. ¿Qué está pasando acá? Aparte, a 700 estás ahí nomás ya. No, Y no. viste que pido poco, boludo. Pido poco para destruirlo. No, no, qué lindo eso. Eso, bueno, eso no les hace acordar ¿cómo se llama la película esta con el muchacho esta parte, este croquis policial? ¿No les hace acordar a los 7 pecados capitales? Y tiene una onda, tiene una onda. Pues fuera de joda, a ver, Pato, vos sabés que te odio, pero con la mano en el corazón estás trayendo buenas referencias. No, pero decime la verdad. Te estoy ¿Cómo diciendo se la llama? verdad. Te estoy diciendo la verdad, boludo. Mirá la cara de Hulk, porque de Hulk nace todo. Y hay un oso panda abajo. El oso panda es una referencia en realidad. Hay muchas referencias acá de películas así de. Yo creo que está bueno esto, ¿eh? Está bueno. Está bueno como armaron todo, ¿eh? Está bueno como armaron todo. Para Y mí, para mí, el policía de abajo a la derecha, no sé si lo llegan a ver, para mí es una referencia a Sérpico, con Al ahí no sé Pacino. si te banco, ¿eh? A ver. Sérpico. Y arriba está Cobra. Arriba. Están tirando un montón de fanservice. Arriba es Cobra, Stallone Cobra. ¿Lo ves arriba? La de Cobra te banco. No sé si te Sí. banco en la de Sérpico, boludo. Para mí es Sérpico. No, puede ser, ¿sabes qué? Puede llegar a ser. Sí, porque Sérpico iba de civil. No, Harry el Sucio. Estaban haciendo una clara alegoría a Clint Eastwood. Harry el Sí, vos Sucio. decís, a mí no sé por qué, ¿sabés qué me hizo acordar? Que no creo que sea la referencia, pero cuando lo vi, a la Academia de Policía. Puede ser, ¿eh? Puede ser O también. en un momento también, ¿sabes que lo vi así medio de lejos? ¿Y te acordás el Sledgehammer cuando lo ponen en ¿cómo se llama? A dirigir el tránsito. Sí, que lo degradan. Confía en Sí, mí, es ahí me hizo exactamente lo que acordar hago. por la posición que tenía, boludo, como así como de disparo. Yo creo que nunca, ya a una hora de empezar el Averno, nunca trajimos tantas buenas referencias. Yo creo que hoy estamos totalmente inspirados. Es que, La boludo, verdad que estuvimos escuchando a la audiencia y la audiencia quería cosas buenas de la serie. el Chancho dicen que puede ser Angry Bird, sí, probablemente. Y yo ¿Cuál? no sé si, a ver, ¿no es Sauron este? Para, no me di cuenta, boludo, de cuál referencia esa no la vi. De esa no me di cuenta. Hay un chanchito que parece, no sé si es la cabeza de Hulk con una corona, no sé por qué le pusieron una corona. ¿En dónde? King Sí. Hulk, King Acá. Hulk. No, ¿Acá? no, No. el que era el loguito del malo, del malito, que tenía una corona. Sí, sí, puede ser, ¿eh? Bueno, a mí lo que me pareció que todos esos logos, esos loguitos que estaban así como cosas, me parecieron como referencias, ¿sabes a quién? Volvé para atrás, Atma, donde está el cartel de Seven Mirá, Pecados Capitales. yo creo que nada es al azar, acá. Está No, no, todo no, bastante pará, te voy a pensado. decir una a ver si coinciden. Un poquito más atrás, a donde está el oso Pará que tengo que panda, encontrar el lugar. pero esas penitas más atrás, donde había quedado antes. Ahí es un poquito más adelante, creo. Acá hay un panda. Ahí. Vos fijate, hay un panda y un logo de un oso. Y ahí hay Eso como creo que un es una búho. referencia ¿Eso sabes a a. qué es? Al A virus chabones. panda. No, esos son logos de youtuber o twitchers. Que No, no. seguramente son personas que le dieron con todo a la serie y los están Ay, pará, a poniendo ver si ahí. estoy. A ver si Son muy estoy. Pará, parecidos. Sobre todo el del logo. pará. Busca un manatí ahí que debo estar por acá. No, ¿sabés lo que es eso? ¿Querés que te diga lo que Ah, es? ¿qué ¿Querés que es te diga eso? lo que es el diablo ese? Es Fazulu del Exorcista. Ah, tenés razón. Tenés razón. Fazulu. ¿Qué diablo, boludo? No veo ningún diablo hasta ahora. Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. Mirá estas caras, vos, mirá estas caras. Rubén me manda también. Que lo parió. A ver, ¿qué es esto? Ese es Fazulu. No lo Ese veo es Sí, todavía, Fazulu. esto boludo. lo tengo, sí, Y sí. Gremlins, Pará, puede ser boludo, ¿y también, qué ¿eh? me contás la cara posta, la cara de la cosa, ¿cómo se llama del malo? Abominación. De Carpenter, ¿no? Abominación, boludo. Ese lo viste, ¿eh? Lo de Carpenter, mirá, lo tenía guardado y me lo robaste. La ¿Cuál, cosa. boludo?
¿Cuál, boludo? ¿No dijiste la cosa Ah, el recién? de Abominación. Carpenter. Claro. Mirá, por eso, pará, la tengo preparadito, déjame compartírtelo, Alma. Mirá, a ver. Mientras aquel, yo voy a ir compartiendo esto. Sí, compartí porque estamos hoy yo creo. No, boludo, Está bien, pero compartir, ya lo tengo, boludo. ¿lo tenés? Bueno, ponelo ahí. Es más, lo puse, si vos no lo agregás, ahí Yo está, estoy mirá. medio perturbado y paró la cumbia y estoy medio raro. Ahora me siento como. Mirá Siento un esa cara, vacío. boludo. Como Es parecido a la, decaído. no Siento un es ni vacío. parecido a la Abominación, ni parecido al actor. Mirá lo que es eso, boludo. Es maravilloso esto. Secreto en la montaña, parte 2, que iban a hacer. No. Mirá lo que sé. Más abominación que nunca. Boludo, ahí está, ahí decime si no parece que le hubieran dicho Abominación, dame la mirada Blue Steel de Ben Stiller. ¿Te puedo mandar algo, Alma? Eso es un Vos mandá plagio. lo que quieras. Eso A es un esta altura plagio mandá lo que quieras. que Guta sabrá de lo que me refiero y lo digo en serio. ¿Te acordás, Guta, de el hombre del pantano que salía de los lagos de Palermo en Titanes en el Ring? No. Sí, sí. Uy, boludo, este NTFC lo hiciste vos, Alma. No, ¿No? lo hizo Rubén. Ay, qué raro, Rubén. Porque, boludo, ¿cómo es? Siempre que me echás la barba, sos vos, hijo de puta. No, es que la tenés así la barba, no es que te la cortamos. La tenés así. Anda a la concha de tu hermana, boludo. Ah, El monstruo de la laguna. abominación de los 70. Ah, pará, El- que ¿compartiste algo, Pato, o no al final? Ahí te comparto. La última vez que le compartí el hombre de rata a Alma, casi cierran todo. Dame un A ver, segundo por las pará. dudas. Si le vamos a cerrar Sí. el canal para ver si llega a los 700, así se lo No. cerramos completo. No, estoy estancado, va zafando el canal, ¿eh? Mira, esto para mí hay una especie de plagio. Yo te voy a mandar una imagen ahora. Para que está en 4K y me cuesta un poquito que baje. En 4K. En 4K. A ver, Con lo ¿Por que qué no tarda, te boludo. creo, Pato? ¿Por qué no te te voy a, creo que te esté en voy a 4K? compartir, dame un segundito. que está 32K por bajando. lo que te estás tardando, hijo Pará de un puta. segundito que tengo 100 megas, pero tarda un poquito en bajar. Dame un segundito. Vos tenés 100 megas, boludo, 100 KB tenés. No, esta conversación ya la tuvimos, aparte de la, Sí, la de megas, caballos. eso te iba a decir, Cristian Alejandro. Estuviste comentando, haciéndome que te hiciéramos el señor de los gutillos o del abernillo y no estabas suscripto. Qué jodido. Cuanto menos jodido. Cuanto menos. A ver, ahí tenés, mira. Acá hay un plagio, me parece. Ya A te ver. está llegando, ¿eh? Ahí ¿Te te llegó? habilito, ahí te habilito. ¿Qué es eso, boludo? Eso es el internet del Pato, vos. Pato. No, pero digo acá en la pantalla que estás haciendo. ¡Ah! Me acuerdo. Sí. Sí. Épico. Pará. Épico. La review de ahora, ¿viste? Ay, Épico. para. Uy, Pará. ¡Epa! Mirá, la ¿Qué langosta, edad 25 años. 25 años hace que está. No. Piso 73. Qué grande, mirá. Boludo, parece una cartita, parece una carta de croma con los superhéroes, ¿Qué? ¿verdad? Mirá, Sí, poné la foto de la izquierda donde está el señor con barba, el que estaba el señor con barba. Este es Rasputin. Decime Esa si es la no parece. abominación, ¿no? La abominación ahora Ay, que sale pará, la que voy muy segunda rápido. temporada. Voy demasiado rápido. Mirá. No, esto Mirá, es decime si Titanes no en el parece, Ring. boludo, no parece un NFT mío de Hintoki. No, este es Gandalf en la segunda temporada. Mirá el flaquito de atrás. Parece El desinflado. hombre grillo. Bueno, este es Júpiter. Este que estás viendo es Júpiter. Porque esto era el hombre de la laguna versus Júpiter. Esto es Titanes en el Ring, Perdón ¿no? que lo lleve por estos lares, señores. Perdón, discúlpenme. Estamos hablando de She-Hulk, perdón. Pero Bueno, esto es era. para la segunda temporada. ¿Qué? Esto es para la segunda temporada. Mirá, Esto es mirá. inédito. Vendémelo, Pato, vos que te vendés hasta un buzón en el medio del desierto. Vendeme esto como, no sé. Alma, te voy a mandar un mensaje privado. Esto no se puede vender, Alma. Alma, te tengo que mandar un mensaje privado
¿Qué me vas a mandar? Ya, Sí, ya no, me, no, no, me no, pero te lo llamó, voy a ya me mandar llamó posta. Susan, me dijo vos, No, no, loco, pero realmente es importante. Realmente es importante. barbaridad. Este es ¿Sí? el traje de Daredevil que va a usar en la Léelo, serie. léelo, por favor, Adma, porque es importante. Sí, ¿para qué voy a cerrar esto? O Sí. sea, a esta altura me tienen. No, Pará, dame un cerrá, segundo. dejá de compartir. Está bien, está bien. Está bien. Sí, voy a parar esto. Miralo Mirá qué porque bueno realmente, esto. Segunda temporada de She-Hulk. Me quiero miralo matar. porque realmente es importante y no vamos a vencer ¿cómo se llama? Bueno, No vamos a escúchame. vencer al algoritmo si no lo cambias ahora. Ya. El Sí, algoritmo ya abandonó. Se fue. el- Abandonó el grupo el algoritmo. se fue a la mierda el algoritmo. Ya está. El algoritmo no quiere nada. Está recaliente. ¿Para qué ponemos títulos como no, ponemos títulos en los videos, no sé. Pero bueno, acordate de poner etiquetas después, Titanes en el Ring Sí, como etiqueta también. Que tenga algo que ver con lo que hablamos, ¿no? ¿Qué pongo? Titanes en el ring. Gente, a ver, Pongo- esto es en serio. Para el que no se enteró, el otro día que saqué lo del hombre rata, pusieron una denuncia de copyright por el hombre rata. Que no puede No, 40 no creer. sé. años tiene la Sí, película porque esa, boludo. preguntaban qué pasó con el video. Tuve que Uxiel editarlo. preguntó, Uxiel. Porque me cayó un copyright. Yo pensé que era por el Batman italiano. No, fue el hombre rata. Pero Qué épico el 40 años Batman, tiene, ¿eh? 40 años tiene esa película, boludo. ¿Qué más copyright quieren tener? Titanes en el ring. Y bueno, pero el actor tiene que comer. Sí. Yo pensé que era por el Batman italiano, te juro. No, el actor es el actor que bueno, los derechos, está bien, la gente tiene que comer. Sí, bueno, boludo, pero no deja de robar con esos 40 años, man. Bueno, pero vos decís en los videos que pongan pan en la mesa, el hombre rata, hay que ponerle pan en la mesa al hombre rata también. O El queso. hombre rata ya se lo morfó tu perro hace 2 años, boludo. No creo que ni esté vivo el hombre rata. Pobre hombre. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, por Dios. Bueno, Ay. a ver, contanos, Pato, ¿qué te pareció el 9? Yo creo que me están haciendo bullying hoy, porque en realidad me tiraron, me tiraron She-Hulk directamente, me interrumpiste, estaba diciendo que me Perdón, parece. ¿cuántas Bueno, a veces ver, me voy a tener que arrodillar para pedirte disculpas, boludo? no te arrodilles, no te arrodilles porque. Es más, Pará. si me prometés que me vas a perdonar, esta noche uso las velas. Sabelo. Aprendí un par de cosas. No, Hay pará. 47. No, Aprendí cosas con velas no, que la salud está como la mierda. Bueno, a ver, Velas. la verdad es que la serie empieza con una exquisita alegoría, homenaje a Bill Disney. Muy bien hecho, muy retro, me encantó, me fascinó. Ahí yo ya creo que me enamoré. Empezó y digo, esto hoy promete. Me gustó el drama de la cárcel, esta referencia que hacemos a la película El silencio de los corderos. Sentí realmente que estaba viendo a Clarice, que estaba viendo a Aníbal Lecter. Me gustó es muy emotivo el tema de los padres con el inhibidor, cuando sale con el inhibidor, que los padres la van a buscar y le dicen, bueno, tranquila, ahora te vas a portar bien. Hay un retroceso, es muy simbólico el tema, ¿no? Cuando vuelve a la casa de los padres y ella es como que siente, me sentí un Como poco. un paralelismo psicocósmico entre lo que siente la actriz, la Sí, audiencia, digo, el mirá, hay universo. como un retroceso, ¿no? Que sentís, decís, bueno, mirá, perdió su independencia, está como con esa especie de inhibidor que vendría a ser como acá usan los presos, la pulsera esta ¿cómo se llama esto, Uta? Que vos estás al tanto de esto. la pulsera de. ¿Cómo se llama? Sí, la pulsera que salís de tu La, casa y te cae la cara. la tobillera ¿viste? Mirá cómo sabe arma, mirá cómo sabe arma. De lo Sé, doméstico. sé por dónde vas, boludo, y no me animo a responder. No, No, yo bueno, el tampoco. tema es, me gustó eso, me gustó el tema de que ella de alguna manera, bueno, toda la Daredevil tenía trama, la ¿no? otra. Daredevil tenía la otra. La Daredevil otra tenía tobillera. otra. No, Daredevil, sí. Me gustó la conspiración, ¿no? Cuando ella descubre y se meten a ver qué es lo que están tramando todo.
Muy La buena. tratar Y de me llevar. encantó el quiebre cuando realmente ella lo que hace es directamente dice esto no puede terminar así. Y se mete directamente, rompe la cuarta, la quinta, la sexta pared y cambia lo que es el final. Me Pato, encantó, me la estoy verdad. preocupando, boludo. Me estoy preocupando mal, ¿eh? ¿Te puedo hacer una pregunta de 2 segundos? Sí, Vos estás hablando en serio. Pues te escucho con el tono que haces los videos, boludo, y me preocupa. ¿Me estás hablando en serio todo esto? sí, es más, acá tengo a Roquito, tranquilo, Roquito. Eh, no, te lo digo en serio, tengo a Roquito acá. ¿Qué querés, negro? Bueno, el tema es, a mí me gustó. Sinceramente me pareció muy bueno el recurso de Kevin. Y te digo en serio que en un momento digo, mirá vos cómo te hacen una referencia a 2001, ¿no? Sí. Con el HAL 9000, digo, esto acá el robot controla todo. Y yo creo que es una buena referencia a Sí, lo que... O a Skynet, ¿no? No, a mí, Toda ¿sabes esa qué me hizo Sabés que lo acordar? pensé. es como esa poesía de que en algún momento las máquinas nos van a dominar. Yo creo que lo pueden dejar para la segunda temporada. Yo creo que la segunda temporada Kevin va a tener mucho protagonismo y nos están abriendo esa puerta. Pará, yo pregunto Es algo como porque la realmente no sé. pérdida del libre albedrío, ¿no? Es ¿Qué como es esa eso de Hulk referencia. 9000, boludo? Que yo no lo vi. ¿Cómo que no lo viste? No, ¿qué Es es eso de Hulk impresionante. 9000? ¿Qué es un cómic? HAL 9000. Sí, No, pero. 2001 Odisea del Espacio, la computadora. Ah, no, Hace está como un bien. homenaje a Skynet. También No, ¿sabés qué toma me hizo acordar? los ¿Sabés qué principios de Asimov. O sea, eso es todo poesía pura. Es toda una No, a mí, ¿sabés referencia, qué es me hizo todo acordar el homenaje. robot ese? ¿Sabés qué me hizo acordar? Que yo la vi y la verdad que me gustó bastante. Era una serie de dibujitos en Netflix que se Sí, llamaba Espacio Final, Final sí, Space. Que sí. es un tipo de gráficos que nunca me gustó, pero no sé por qué me enganché. Y había un robot rompeguindas, boludo, insoportable, que era igual, boludo, el que arreglaba todo en el coso. Era insoportable el robot. Lo vi y dije, ay, no, boludo. Ah, Arthur C. Clarke, dicen acá. Sí, Arthur C. Clarke que es 2001, pero también un Sí, poco tiene de Asimov, tiene un poco de todo eso. Un poco sí. de Chucky, el muñeco diabólico, un poco esta película nueva Megan. A mí me parece que hicieron con mucha Hicieron ahí clase, como, hicieron muchos homenajes con mucha clase. así Creo en que 2 segundos, ¿no? Vamos a mostrarlo. A mí sí. me hizo acuerdo a Fallout. Taxi Driver había algo de Taxi Driver. Sí, Voy a exactamente, tratar Rodrigo. de... Taxi Driver Taxi también. Driver también, es impresionante. La Mirá parte esto. donde Travis está como ido y no sabe si realmente A ver si lo atentar. Todo, tengo. la verdad Mirá que que sí. ¿En qué yo parte viste Taxi Drive, boludo? ahora te Lo encuentro están diciendo en a el chat, Kevin. Gustavo. Lo están Mirá diciendo en el chat. Kevin. Pero decime una cosa, Pato, ¿vos jugaste al Fallout alguna vez? Sí, sí. ¿Lo Basic jugaste al Mother. 3? Mirá, esto es un robot de Fallout. Y tenés acá la referencia que decía a HAL 9000, ¿no? El ojo rojo que todo lo ve. 1984 también podrías decir. Es una obra Totalmente. de arte esto, es una obra de arte. Contratanos, Disney, que te Em, defendemos cualquier cosa. Boludo, esto se Pará, convirtió. podemos analizar, podés quedarte en ese fotograma y lo analizamos un poco. Mira, ahí tenés la estrella de la muerte, por un lado. Sí, sí, La, sí, tal la cual. sonda, la sonda que hace, que como es que les trae la información a los Jedis, ¿Qué si la sonda? pintás de negro. Ah, tienes razón. Una referencia a Sí, Kenobi. es verdad, Sí, es verdad. es cierto. Algo de Arturito también tenés, pero más que nada es la estrella de la También. muerte, ¿no? Y ahí Que viene el azul. es más, el pecho versión retro de Darth Vader arriba, en la cara, en la cabeza. Sí, también. Ahí tenés otra referencia. Después tenés ahí lo que está, viste que de un lado es circular y del otro Sí. lado hay como una especie de monolito. La parte, mirá el monolito ese que tenés de costado. Mirá que me fijo a ver dónde está el Eso también es monolito. 2001, ¿eh? Ahí tenés 2001. Ahí estás, yo ahí se me puso la piel de gallina. No, de costadito, de costadito. Ahora, De fuera de joda, le Cotelete. pregunto a los que nos están mirando, Sí, ¿no había posta, o ustedes capaz que se acuerdan, no había posta un robot que se llamaba Kevin? el Kevin, Se llamaba El- Kevin, estaba que baila. Avocato, que le daba cordura al Bueno, prota. ahí sabés lo que tenés, ¿no? pero ¿Qué pará, tenés? ¿cuál era? ¿De qué Mirá, cosa era el Kevin? acá dicen de que esto es al robot del juego Portal. O sea, No, ustedes se dan eso cuenta es todo lo que estamos encontrando en un fotograma. encuentros cercanos del tercer tipo. Ahí es Si la esto nave. vos lo ampliás,
dice en élfico antiguo, mi precioso. Es todo lo que les digo. No lo voy a ampliar acá. Hay muchas Estoy referencias. Mira, seguro. yo te voy a mostrar, les voy a mostrar algo. Te lo voy a sacar 2 segundos, Sandman. No, no lo saques, no lo saques. No. Te voy a sacar 2 segundos esto. No pongas la Pará. cámara. Peligro, Quita- peligro. No, mirá. no, Perdidos fuera en de el joda, te digo. espacio. Esto es importante. Seguramente acá hay mucha gente que vio posta Dead Space de Netflix. Es una serie de dibujitos, yo no me gustan ese tipo de gráficos, pero no sé por qué me enganché. Mira, acá está el robot y encima se llama el Kevin. Hacete cargo. ¿Está? A ver si ustedes se acuerdan o no. Miren este robot. Sí, Es era igual, Kevin, boludo. dicen acá, Es vos. igual y se llama el Kevin. El Kevin. Es Hace referencia a Metrópolis y Solaris. Mirá Sí, todas las es referencias que está encontrando la insoportable el gente. robot este, boludo. Es insoportable el robot. Igual que Kevin Feige. Es insoportable. Mirá. Creo que están sobreanalizando, Exclusivo. dice Javier. Pero No, Javier, no. está clara la referencia, Javier. Mirá, Dead Space. También. ¿Por qué no? Ustedes tiran las referencias que ven, Boludo, este capaz que se nos capítulo. pasa alguna. Esto es impresionante. Boludo, este capítulo entonces lo tengo que poner como la nostalgia de la intro, boludo. Un homenaje a Ultraman. Ah, no, a El Kevin, Ultratón. aparte el Kevin Tienes razón. el Vos Kevin sabés que es igual a Ultratón, ¿no? Es cierto. Tiene algo de Ultratón. Sí, totalmente, che. Boludo, Creo que una de las cosas que vi acá cuando lo amplié, a ver si lo puedo marcar. No Che, lo puedo yo ampliar te digo, ahora. ponele marca de pero agua a esto, ponele Es marca de agua porque. la foto de Cacho Bochinche está acá, ¿eh? Acá arriba, Sí. esto que se ve acá, si vos lo ampliás 1000 Boludo. veces, aparece pixelado la foto de Cacho Bochinche. Hasta en eso. es Yo te voy a Mira, decir hasta una sola cosa. Valar aprueba lo que estamos diciendo, que Valar es bastante Claro. hater. Pero aprueba Valar lo que fue estamos con diciendo. Cacho Bochinche, estoy seguro. Fue a tirar el chupete a Ultratón para que se lo llevara. Man, si seguimos analizando este capítulo, es la octava maravilla, es la leche, boludo. Es la Pero leche. ¿qué te estoy diciendo desde el Pero principio? a ver, Pero boludo, no lo vi con tu ojo crítico, man. Me estuve perdiendo, haciendo hate todo el capítulo y me estaba perdiendo lo que realmente importaba, boludo. ¿No hay una ¿Te das referencia a las ¿Te gemas das del cuenta que infinito ahí? llevo desperdiciado 9 Sí. meses de canal mirá al los pedo? colores. Mirá los colores. Tenés las Me gemas. convertí en un hater al pedo, man. Me convertí en un hater al pedo. Porque esto es la puta pasada. Parece. Dos Ahí, disqueteras de una botella. Ahí salió la Simple botella. Sí, No tenés lo razón puedo también. creer. Es A ver, pará que me está impresionante. llamando por teléfono. Hola, sí, 2 No, de espadas. vuelta. Sí, por favor, mandame 2 espaditas para hacer un. ¿Cómo Mirá, se llama? Sebastián es un Para hacer un grande. Dice unboxing. que Hacer un las, unboxing. Y las pantallas mandame son un 4 o homenaje 5 a Truman cascos. Show. 4 o 5 casquitos. Mandame 4 o 5 casquitos para poner atrás de mis directos. Sí. Podemos. En un video de 15 minutos te lo dejo. Y 7 minutos te dejo la marca tuya. La gema Dale. de los anillos del poder, puede ser, Dale. puede ser, El Ahora, verde, si ella- vos le metés una luz, Sí, sí. el blanco con una luz media ahí te puede generar un verde. Sí, vamos a tomar en cuenta que sí, también. Ahora, ¿por qué no lo mira ella? ¿Por qué no lo mira? ¿Por qué no lo mira? Está mirando para abajo. Y porque es Vergüenza, el Kevin. poder del patriarcado. No, es el Kevin. Es el No, Kevin. boludo, es el poder del patriarcado. Kevin la tiene por No. encima a ella y ella le hace bajar la mirada porque no le renuevan el contrato. Viste que de hecho le dijo, si no bajás la mirada, no apareces en la película. Es un iPhone creo que 66. Esa creo que la aspiradora azul- podadora te sirve el té y transmite tu día a día con sus 3 cámaras que graban ovnis y fantasmas para el orto como siempre. Podría ser que estuviera, viste que iban a poner anuncios, o sea, podría ser, ¿eh? Todo cierra, es un círculo. El verde. Pará. Ahora que decís eso, ¿viste, boludo, lo que pasó con Gaby Mesa? No vi. No, la flaca Con esta. Z. Con Z. Gaby, te queremos, Gaby. Pará. Sí, Nosotros nos hacemos cargo de lo que venga. La mina pone, La mina, qué ¿no? grande Netflix, va a sacar por 99 centavos, 99 centavos de dólar, saca o 9 dólares, no me acuerdo, pero saca su nuevo sistema de stream donde tiene de 4 a 5, ¿cómo se llama? Publicidades, cada 1 hora, ¿está? Y pone qué grande el título, no sé, y aparte se ve hasta 720 y encima, no sé, podés verla en un celular. Y abajo le comenta Amazon
Prime la cuenta posta y le pone el GIF de Bad Boys, de The Boys, cagándosele de risa por el, ¿cómo es? Por el sistema de mierda de Netflix, boludo. Y bueno, Gaby se construyó el quincho con ese. Tremendo, boludo, tremendo. Qué grande Gaby. Claro, Y vos bueno, fíjate, la Gaby se hace el quincho, el Gusta hay que viaja a pagar el dentista, Europa, hay que pagar el dentista que te haga vos tenés cumbia al lado. No, la verdad que estamos perdiendo el tiempo nosotros. Estamos Qué perdiendo Hemos mal que cerrado le las hicimos, puertas. boludo. Qué mal Qué que le mal hicimos, Qué mal que le hicimos y Estamos a te acabas de tiempo, estamos volver de a tiempo Europa, todavía. vos, pero no tenés vergüenza. Nosotros tenemos al Kevin, me sigue mandando. Entró algo. Te entró algo, me parece. Sigue entrando. Es una cosa impresionante. No, Aparte, no. ¿puedo decir algo? Voy a hacer algo de spoilers. Empezamos, y esto lo digo en serio, la parte que vamos a analizar el Señor de los, bueno, los Anillos del Poder, no tiene precio. No, No es tiene precio. Es impresionante, gente. Ustedes no saben el trabajo de producción que hicimos con 2 patacones y medio. Es impresionante. Pato, la verdad. Ay. Y esto no es nada. Es impresionante, esto no es nada. Bueno, Titania, ¿qué les pareció Titania? Y lo mismo de siempre, boludo. ¿Cómo que lo mismo de ¿Qué siempre? querés que te ¿Cómo diga, que lo boludo? mismo de siempre? Pero ¿qué querés que te diga, boludo? Es una porquería, Titania. Es más, yo la defendí a morir, ¿eh? El que ve mis videos sabe que la defendí a morir. De hecho, empecé a ver el capítulo 1 de She-Hulk por esta piba, porque me pareció buena onda. Mira, acá Manus tiene razón. Yo agarré la misma referencia. Es un homenaje a Susana Jiménez en los 80. Es igualita. Igualita. No binaria. ¿Viste los 3 Tenemos extras atrás? prácticamente de todo. No, es impresionante. Yo creo que esto es como podría ser inclusive Brigitte Bardot, si la Mirá, mirás así. los meto hace una buena referencia. Acá hay muchas referencias, la verdad que esto es para verlo varias veces. Sí. Esa pelirroja parece la mujer de Albundi. Tenés razón, no lo agarré, Meto. Tenés toda la razón. Qué grande el Meto. Se me escapó esa. Como la de Apocalipsis el Now. Guachón dice que es la versión de Cipolitakis. Puede ser también, ¿eh? Podría ser. Es Susana. Mira, Susana Jiménez está ganando. Está ganando, pero por robo. Como nosotros. La Cipolitaki. Yo mostraría algo de la Cipolitaki, pero me bajaría en el chat. Estamos guardándolo fuerte para cuando empiecen todos los streaming de los. Estamos dejando de que llegue el horario, que se termine el horario de protección al menor para pasar a los Anillos del Poder, gente. Carmen de Mairena dice. Uy, qué grande. Los Meto nos trae a Carmen de Mairena todos los. No, la verdad de Carmen de Mairena, ¿no? Que la sacaste la otra vez. Sí, no, una grande. No la podemos sacar de vuelta porque respeto a Carmen de Mairena. La verdad es que la respeto a Carmen de Mairena. La verdad que una grande. Después de la que canta la salchipapa, está Carmen de Mairena. En serio. Es más, no sé si poner una imagen de Carmen. Man, ustedes ven mucha basura, hijos de ¿Vos la conocés a Carmen de Mairena, Guta? No la conozco, no sé si la quiero conocer y tampoco quiero escuchar el coso. Te la voy a mostrar entonces. El coso de Salchiviena, boludo. Pero escúchame, por favor, ¿quién ve un coso que se llama Salchiviena? No, ¿qué Mira, Carmen de Mairena, yo te voy a contar porque como yo estuve en España, Carmen de Mairena es lo que vendría a ser. Leticia Sabater. No, Leticia Sabater. Los Metos sabe. Leticia Sabater hace todas las navidades un especial de Navidad. Que también se las muestro si quieren, pero vamos con Carmen de Mairena a ver de 1 a 10 Carmen qué opinás. de Mairena, que es otra cosa, A ver, dame un segundito. Lo que pasa es que el Guta se fue a España, pero no escuchó los grandes valores de España. Y Leticia Sabater es una de las grandes. De hecho, la salchipapa creo que es uno de los mejores temas, está rankeado dentro del top 10 de mejores temas. Hijos de puta que son, salchipapa. Pará, déjame buscar una cosa, te voy a mostrar, Pará que te voy a contar. Y yo que
Me pareció un pelotudo cuando decía, vos ¿Me te podés? rebota, A ver, es salchicha verdad, con puré, encontré uno boludo. muy parecido a Carmen de Mairena. ¿Me podés compartir, por favor? Sí, perdón. Ay, pero me sacaste el coso. Pará. ¡Salchipapa! No, pará, no te me burles, no te me burles de la Leti. Pero boludo, yo me cago de risa, pues yo me pareció un pelotudo cuando decía a mí me explota y a vos te rebota, boludo, salchicha con puré y vos saltás Ahí con la tenés, salchipapa, boludo. Pará que tengo acá Compartime, la compartime. discografía. Ya te compartí, ya te compartí. A Lo que ver, pasa es que pará. tu computadora explotó, Pará que Pará. estamos con Y problemas técnicos, también, boludo, si gente. le ponés la salchipapa, boludo, ¿qué no va a explotar? ¿Lo tenés ahí? Se le secó No. la pasta al micro, boludo. ¿Lo tenés ahí? Pero escuchame, la salchipapa toma pepinazo. No, nunca escuchaste. ¿La tenés ahí? El polvorrón. ¡Toma pepinazo! Eso es Banana turbio, Kiki, boludo. Banana tenés, ¿no? Kiki. Vete ¿La pa'l tenés? carajo atrás. Ay, quiero escuchar el tema de toma pepinazo. Toma ¿La tenés pepinazo. No, nunca lo escuché. Está acá, ya estás en directo, Toma Ah, ahí. pepinazo, ¿no lo escuchaste? ¿No la conocés? Mira, Guta. Toma pepinazo. ¿Qué opinas, Guta? Esto es en serio, lo canta Se Leticia te fue de mambo el Sabater. Un Botox, saludo, boludo. Leticia. Realmente soy uno de tus fans. ¿Qué opinas, Guta? Me he Que se escuchado te fue de todos mambo tus el temas, Botox. Desde el disco del 2010. No, boludo, pero ¿para qué me compré aspiradora si tengo esa boquita? No. ¿Qué opinas? Boludo. No. Carmen de Mairena. Sí, pero a ver, ¿cómo decirlo? ¿Es un huevito Kinder? No. Ah. Pará, no. Es una vedette española. ¿Cómo que sí? Pero No. pregunto en Bueno, serio, no fue. la conozco, boludo. No. ¿Cómo que es un Bueno, es huevito? un poco de cultura española. Ah, Mirá. ¿es la que trabajó en Torrente? Ah, puede ser, no sé. Los métodos máster te lo puede llegar a develar. ¿Esa no es la que trabajó en Torrente? ¿Qué te parece? Y, boludo, te estoy diciendo lo que te digo. Se pasó de maquillaje y se pasó de Botox en los labios, boludo. No. Con todo respeto, boludo, es lo que veo. O sea, no la conozco como actriz. Salvo que si No. es la que yo digo que trabajó en Torrente, por ahí. Una Creo que grande por la ahí. Carmen, En serio, Una grande. Una grande, Carmen. Ah, hijos de Homenaje, puta. Si les quiero preguntar. Es más, Nah, Carmen nah, debería ser recurrente en este canal, No, pará. Homenaje del Averno Poneme a una Carmen. pausa, poneme una pausa porque esto ya se embotelló. Esto No, ya ¿cómo se que embotelló. Esto Le no se damos a embotelló. todo, Pará con Javi, pará con a Javi. todo le damos like. Decime una cosa, ustedes me dicen una grande la Maitena. Si les pregunto que me digan dos cosas que hizo la Maitena cada uno, no me Sí, saben ya qué las decir, cosas que hijos de hizo. puta. Existir y nos regaló un montón de joyas. Lo que pasa es que Claro. vos no conocés el Dame una pepinazo joya. ni la salchipapa y querés que te hable de Carmen de Maitena. Te fuiste a España y a Londres y andás a Pará, ver pará por que cuántos busco, lugares pará. anduviste. Si yo busco salchipapa, ¿No ¿qué sabés me quién es sale? A Carmen? ver, Salchipapa. Leticia salchipapa. Sabater te va a salir. Me salen 42 recetas y no me sale la mina esta, boludo. Aquí no te va a Sí, salir. especial Toma de Navidad, pepinazo, pone, especial de tucu Navidad. tucu, el polvorrón. Te estoy El tirando grandes polvorrón. ¿Cuál es éxitos. el origen de la Banana salchipapa? Kiki. Déjame Vete pa'l carajo atrás. hablemos Las en mil y una serio, boludo. noches. Hablemos en serio, instruyamos a nuestra audiencia. Este es el Pero, momento. Tururú, tururú, tu. El origen de la salchipapa tuvo lugar en las calles de Lima durante la década de los 50 como una opción para los bolsillos menos favorecidos y también para los trabajadores que buscaban el almuerzo. No. Diga de paso Te que puedo fue una desasnar. Para que yo lo muestro, pero no, el Gusta no sabe buscar ni siquiera dándole el nombre. boludo, le polvorrón, puse salchipapa. No me jodas. No tenés ni idea. Vamos a poner discografía. Ah, pero bueno, tan importante no es, porque si vos pones salchipapa. Mirá, yo te voy a Leticia mostrar. Sabater. Ponés Pará, porque salchipapa. yo quiero dejar en evidencia cómo Mirá, la mirá el falta de buscador, mirá el conocimiento buscador de Google. discográfico. El buscador de Google dice salchipapa. No, eso Y no no es. sale lo de esta mina. No ves que es una bestia. ¿Cómo va a decir eso? Una grande como la Leti. ¿Nunca escuchaste la salchipapa? ¿Nunca la escuchaste la salchipapa?
No, boludo, no con la ¿Querés que te lo escuchás comparta? Te lo tampoco. comparto yo. Para que la computadora se me está partiendo. Mirá, pará que te la comparto. No, para que lo tengo acá, tengo acá Bueno. toda la discografía. Bueno. Todo. Para la gente que debe estar diciendo, esto se fumaron algo. No, esto es todo real, ¿eh? Esta es la parte seria del Averno. O sea, ustedes se ríen, pero esta es la parte seria. Sí, los meto, ya A ver sé. si Sí, me sí. deja, ¿no? Liv, sabés que estoy igual, miré esto de la salchipapa y me dieron ganas de comer un revuelto gramajo a morir. No, que Ahora te va a dar ¿Qué hora ganas de es? comer, pero... A ver, escúchame, 7 de la Acá están tarde, los ¿es muy temas, temprano para ¿no? abrir una cervecita? No, ya estamos en un ¿Qué after, dice loco. acá? ¿Qué Happy dice hour. acá? La salchipapa, dice acá. Sí, pero Indica mostrame el buscador. producción. ¿Qué pusiste? Mostrame el buscador. ¿Cómo que puse? Pará, no A puedo ver, ir para atrás. quiero ver Le tu puse búsqueda. discografía de Leticia Sabater. Ah, bueno, pero viste, si vos pones salchipapa no la Pero conocen porque ni quiero el mostrarle a la algoritmo de Google. gente, toma pepinazo, Nah, boludo, no la tucutú. conocen ni el algoritmo. Es más, pones No, salchipapa el y el algoritmo polvorrón. revienta, ¿No boludo. Se cae escuchaste de el polvorrón? ¿No lo escuchaste este? No, no escuché Mirá, nada, boludo. el laboratorio No. Piña Record grabó Papá Noel, eres el único. Eres el uno en realidad. Ahora, si yo les pregunto ahora ya les pregunto, ¿cómo derivamos en la salchipapa, boludo? Estábamos hablando Porque de están Gijón. los métodos que nos lía. Están los métodos en el. Boludo, Los métodos nos lía con este esta método hay que cosa. bañarlo, boludo. A Métodos Master hay que quiero- bañarlo. yo Es quiero un No. disruptor, es un disruptor de directos serios. Es un disruptor. Boludo, quiero estábamos haciendo una reseña de puta Esta no madre la de conozco, un capítulo épico No. donde me caían todos los auspiciantes y sponsors llamándome para que los auspiciemos y viene los meto y me pone la salchipapa, boludo, y el pepino suelto. No, era el pepinazo en realidad. Al Ah, pero pepinazo, bueno. bueno, perdón. Y el Llegaste a los tucutucu. 700. Llegaste a los 700. Acabas de llegar a los 700. ¿Llegué? No, mentira. Ah, boludo. Pensé que había llegado a los 700, ¿sabes cómo le empezabas a destruir el canal a Atma, no? No. Ay, mirá Perdóname, esta cara, mirá esta cara. ¿Qué Acá, sentiste acá? pronto. Esto de acá, ¿qué podemos sacar? Positivo, ¿no? Acá nos pidieron que sacáramos algo positivo de esto. Bueno, contame con la mano. Ahora hablemos 2 minutos serios, 2 segundos. Hago como es, parlé. Hablemos en serio. Explicarle a la gente lo que es parlé. Explicarle porque... Bueno. El ¿Cómo andamos otro en francés, día con los chicos hablábamos de que en algún momento alguien quiere hablar en serio y como el Averno por ahí cuando hacemos este tipo de Averno, que es desbarranque total, por ahí el decir quiero hablar en serio es como que no se lo toma en serio. Entonces dijimos, vamos a usar una palabra, ¿tá? Que significa, si yo digo esta palabra, hay que respetar. Como el de Johnny Depp con Pirata del Caribe, donde decían parlé y los piratas se ponían a hablar en serio, ¿no? Entonces, cuando vos querés hablar en serio, decís parlé. Bueno, parlé. Contame, ¿qué te generó en el estómago la toma donde el tipo la llama al restaurante y la invita a tomar como una copa de vino? Donde la mina le pone toda esa toma. ¿Qué te generó, boludo? Porque a mí realmente me generó como una cuestión muy fea, boludo. Un mensaje de mierda donde ya sabemos que la gente no puede. A ver, hoy en día, invitarla a tomar algo a una mujer, abrirle una puerta o querer pagar una cuenta o lo que sea, significa realmente que sos un machirulo o que está mal. Entonces vos hoy en día querés invitar a alguien a una mujer a salir y te la pensás 42 veces antes. ¿Qué te generó eso? ¿No te parece un mensaje de mierda? Listo, terminó mi parlé. Bueno, se la tomaron en serio, boludo, se fueron a la mierda. Yo no entendí nada. Vos, a ver, no sé qué quiere que te diga. ¿Qué pasó? Boludo, quiero que me hablen del tema. ¿O no vieron ¿Qué pasó con lo de las 42 veces pensarse? Yo no pienso tanto, yo actúo, no sé qué. ¿Qué pasó? Yo me perdí. sacame de- Yo me perdí. No te puedo sacar porque estoy más perdido que vos. Me mostrás una imagen del chabón. Sí. Y me preguntás, ¿qué piensan de este chabón? Y yo les empiezo a decir, bueno, ¿qué les parece la imagen donde el Sí. pibe la invita al restaurante a la mina y le sirve una copa de vino
y le Sí. empieza a hablar de la lanza de Wakanda, de que... Pero de estamos en que otro capítulo. y no importa, pero me mostraste el chabón, boludo, y les pregunté. No se olviden que yo no estuve Ah, la semana pasada. claro, es el chabón de la Pero vos decís lanza. que no la va a poner porque le está hablando de la lanza de Wakanda y eso como que No, no, boludo, estoy hablando Vos de decís que eso es un paralelismo psicocósmico entre lo que opina esta persona y sus sentimientos, deseos e impulsos hacia nuestra querida y favorita Jennifer. Mirá, No, Mate estoy Dulce hablando te de dice, Guta, no pienses mucho que no quedamos muchas chicas. bueno, Claro. está bien, por eso también lo quiero exponer. O sea, la mina se queja de que nadie la quiere como ¿Cómo la mina? la mina, de que ¿Cómo la mina? La mina. Hay chicas en la mina. Por favor, un poco de. La escucha, Vane dice acá, qué feo se ve el casco de Daredevil. Tiene no se puede razón. hablar en serio, boludo. ¿Sabes qué? No se puede No, hablar en estamos serio. hablando en serio, No, no, no. obviamente. No, Yo me Pero un te fui estoy poco de por... preguntando respeto, por eso. la mina. Tenemos gente acá en el chat que no, la Mirá, chica, la señorita. al Guta lo querés o lo odias. Es lo que hay. El Guta es fresco como sale. Es como, a ver, es como una Magdalena por fuera, media dura, que tiene 4 o 5 semanas fuera de su bolsita, pero adentro tiene como un corazoncito o un carozo de dulce de leche. ¿Lo querés o no lo querés? Carozo de dulce de Lo leche. metés un ratito al microondas y le ablandás la coracita Me para llegar a juega ese la hermoso nube dulce de de leche que está corazón. adentro, Che, ¿entendés? acá dicen que estamos robando mucho con She-Hulk. Yo creo que ya Hulk hemos llegado al límite de lo que esta cosa puede dar. Nah, Digo, pero es el último capítulo, boludo. Si no robamos ahora, no robamos más. no, ¿cómo que si no robamos ahora? Bueno, vamos a seguir esto porque realmente me estoy muriendo con esto. Bueno, hagamos una cosa. ¿Qué Hagamos le una cosa. pareció el actor Tim Roth? Vamos a Tim Roth. ¿Qué les pareció? A mí, hablando en serio, a mí me dio pena porque es un actor que respetaba, bueno, que respeto mucho y no me gustó verlo en esta serie, es la verdad. Lo que digo es 100% real, no fake. Es un actor Este, que me parece que es un actorazo y me pareció que no me gustó verlo en esta serie. Esta imagen muestra todo, ¿no? Todo el mundo, este que está filmando su salida ya, diciendo, ya cobré, gracias a Dios me voy. La cara de la actriz diciendo, qué mierda que es este último capítulo. Y el de atrás que está diciendo, pobre Es tipo. un actorazo, es un No, actorazo, no. y Yo creo que no sé, no me esto es la gusta. postal, ¿no? De She-Hulk. Aunque podríamos encontrar algo bueno también, ¿no? No, pero en serio esto, esto muy en serio. Es uno de mis actores favoritos y acá lo vi Eh, casi bajando al Averno, pero a los Avernos más profundos de Es todo. que viste que no le metió gana en toda la serie. El loco se ve que le dijeron, te vamos a pagar un pastón, lo único que queremos es que aparezcas y ya está. Es más, yo esperaba verlo en alguna película, porque yo creo que es un actor que da para mucho, da para Sí, muchísimo. desperdicio. Y esto me partió el corazón y en serio lo digo. Pero bueno, no A mí quiero me ponerme muy gusta, a mí serio, el pero actor me gusta, nunca me gustó en esto de los héroes. A ver, a mí me encantó la Hulk que más me gusta es la que hizo este chabón de los dos, el dragón, Edward Norton. Edward Norton, sí. Edward Norton fue la que más me gustó de Hulk, sacando la serie, ¿no? Vieja, pero eso porque es una cuestión más de nostalgia. Pero fue para mí la mejor película de Hulk. Y la verdad que este tipo no me gustó en el papel de la Abominación. Te voy a ser sincero, no me gustó en el papel de la Abominación. Sin embargo, la primera y segunda season de Lie to Me es una de las mejores series que he visto. Sí. Las dos primeras temporadas al Las dos menos. primeras, sí, las dos primeras temporadas. Por eso dije, las primeras dos temporadas de Lie to Me es una de las Era mejores la series. moto de Lancaster, ¿eh? no, Sí, eso vino de Uruguay, me parece. No, 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 boludo. no. A Lancaster le vinieron a traer el sushi en rápido. Le No, trajeron el no, sushi para cenar. no. Ahora nos hace el chivo, vas a ver. Nos va a hacer el chivo. Todo sushi. Envié un NFT. A ver, vamos a hacer los NFT. Para que me mandaba un montón de NFT y tengo que ponerme al día.
que lo mío ya es Sí, bueno, también tenés que ponerte al día en mandármelos, Billy, ¿eh? Hace como 3 semanas que no me mandás. Tampoco, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué estoy ¿Qué te iba a acá? decir? Bueno, a mí, a ver, en resumidas cuentas, ¿qué más tenía para decir yo para terminar ya este tema? Porque la verdad que haya terminado me pareció recopado. No me acuerdo ni siquiera cómo terminó. Bueno, lo único que tengo para decir que la verdad me pareció patético, ya lo dije más o menos, patético cuando hacen la parte de los incels, que realmente yo estuve leyendo toda la cloaca de gente hablando del tema y yo vi en esos diálogos, vi exactamente lo que decía la gente de las redes. No, no. Era como una caragia. Tengo Gutajian. Gutadriel, ¿no? Los primeros Gutadriel. capítulos de Light to Me son bárbaros y después es como que se les acaba un poquito y ya se derrapan mucho, pero los primeros capítulos son bárbaros. El primer capítulo es bárbaro. A mí me encanta. Y el piloto siempre es medio flojito, pero el primer capítulo es bárbaro. Para mí, a mí la segunda season estuvo buena. Lo que pasa es que ya después no podés agotar mucho el cómo la gente miente y las reacciones que tiene cuando miente. Acá preguntan, una pregunta, ¿cuál es el canal del hijo de Guta? Bueno, el canal del hijo de Guta, respondo yo, es el Guta, porque quiso cambiarse el nombre esta semana y ahora es el Guta. El Guta. Igual todavía sigue siendo un poco el hijo de Guta, por una cuestión de que ahora, justo cuando yo voy a cambiar el nombre para ver si puedo cambiar el algoritmo y salir del shadow ban, justo YouTube saca una normativa que no se puede cambiar la URL y que van a empezar a poner como los arrobas de Twitter. Entonces estoy medio trabado con eso. Pero si buscas el hijo de Guta o el Guta, me tenés que encontrar. Igual ahí te dejé el link. ¿A dónde lo enviaste, Liv, el NFT? Que no lo encuentro. El Guta Estoy está buscando acá trabado. un poco. La Batimoto de Archivos Wayne, dicen acá, o Tim Roth en Reservoir Dogs. Es muy buena película esta. Hay un juego, de hecho. Un juego que está muy bueno. ¿De cuál, che? Reservoir Dogs, que no me acuerdo la traducción, pero hay un juego de eso. Una tensión terrible, ¿eh? ¿En qué, che? En la película de Tarantino. La película de Tarantino que aparece, que están todos ahí después de un asalto. Y bueno, buenísima, buenísima, recomendable. Sí, Un asalto que sale mal, y hay una persona que es un infiltrado, que no la voy a spoilear porque merece la pena ser vista, pero hay un infiltrado, entonces hay muchas sospechas, hay un herido, están buscándolos, está buenísima, muy buena, muy buena. Perros de la calle, exactamente. Déjame que le diga solamente algo a Shihin Por favor. Gornix Orientalis. No te puedo habilitar el coso porque justo pusiste el hijo de Guta, pero con la P y no me deja. Pero bueno, sí, por eso estamos tratando de cambiar el algoritmo, porque me parece que el algoritmo ve que es el hijo de Pu en vez del hijo de Gu. Ay, ay, ay. Cuidado. No, acá no. Liv, ¿querés mandármelo a mí en Instagram? Porque Ant-Man no tiene Instagram. No, no está apareciendo acá, ¿eh? No está apareciendo acá. No me está apareciendo. No, pero si con Liv nos hablamos por Instagram. La mandás al frente, Ali, también. No, pero si Liv quiere mandarme una es broma, ya lo sé. Ya sé que iban a hacer una colaboración. En el ring. A ver, acá me lo... ¡Opa! Mirá, este es el androide, qué grande, me encanta el androide. A ver, no lo vi. Me lo sacaste, me lo pusiste 12 grande. Claro, Batman, ponete las pilas, boludo. Pará que estoy con esto. Ya Ponés lo cada pantalla de mierda durante tanto tiempo. Nicolás Pirola entró, mirá. Qué grande, Nico. Nico. A ver. El androide, me encanta. El androide daba electricidad con las manos. Mirá, ahí voy a poner, para no compartas, Alma, voy a poner el de Liv. Voy a poner el de Liv, ¿sí? Bueno, ponelo. Para que no, ¿y cómo hago para ponerlo bien grande? Ahí está. Creo que acá se va a ver. A ver si se ve. Mirá, Patito, que levante el pato. Gracias, Liv. El pato siendo el pato, Está muy bien hecho, Está muy bien mirá hecho. Vos, ¿Cómo se nota que no los hace Arma, Está bien cortado, mirá. Estoy mejor que en la realidad.
Pero aparte, boludo, ahí hay retoque de foto. Mirá, estás bien coloreado. Bueno, pero no me estás bien, mandes, Alfred. Sí, está perfecto. estás bien coloreado, boludo. Estás bien. Sí, sí, me gustó. Ese guárdamelo, ¿eh? Yo la verdad que Sí, lo recortaría y lo me usaría. gusta. Es más, me haría cuando salgas con la cámara, me haría una careta y pondría esa. Bueno, Para que estás te vea mejor. agresivo, ¿eh? Estás No, Pato, agresivo. Después te Pato. quejas, después te quejas. ¿Vamos a 10 entrar de a pelear 10. de nuevo? No, no, porque Peleemos. No, no, peleemos. La gente quiere no, sangre, no, la no. gente. Estás agresivo. Y después te quejas, pero te pones agresivo. También pinchás mucho vos, ¿eh? Claro, pero ¿qué me dijiste a mí? Yo quiero que me pinches. No, no te dije nunca eso. Y después me dijiste, parchame con la vela. No, 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 vos no, te no, pones no, agresivo, te no, pones no, que la agresivo y vela después fue. no te la bancás, después decís, no, se fue, no, ¿por qué me dicen esto? No, 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 no. ¿Cómo que Ay, hice una boludo, no. careta? No se puede ser en este lugar, boludo. Mirá, mirá. Che, Ahí, está un ahí lo tenés. poquito, Ya está. tiene las baterías, me parece, no sé si soy yo, pero está como, se va ¿Recargado? de, se va de campamento el muchacho este, ¿eh? Sí. Ah, ¿me estoy yendo de mambo? No, no, ¿Qué te estás poniendo en ortiva? no, el androide, bolas. El androide que estamos viendo, digo, no, me encantó el androide, me encantó. ¿Qué Muy androide, bueno. boludo? Yo estoy viendo un paquete, un chabón con un paquete digno de coso del Boca. Bueno, no sé, vos que ves también, cada uno ve, pero no, no sé qué querés que te Claro, diga. ahí Lip también lo está diciendo, se le ve el paquete, boludo. Estoy viendo un paquetote, así que no sé. ¿Cómo era el bailarín este de ballet? Es el de Bulbasaur, el paquete de Bulbasaur, ¿te acordás? Bulbasaur. Bueno, en los Anillos del Poder aparece otro paquete, también. Un poco más grande que el de Bulbasaur. ¿Te acordás? Bueno, Que pero lo tiene Elrond. Lo encuentra y lo agarra y no lo quiere Sí. soltar. De hecho, no lo suelta. Vos dijiste que lo había soltado, nunca lo suelta. el Lo paquete. revisé. El paquete, nunca lo suelta. Yo lo único que A voy a decir, boludo, Elrond no lo suelta. si nos metemos en ese coso, voy a decir, boludo, posta, buscándole buenas cosas al Señor de los Anillos. No, pero pará, entremos bien. Perdóname que te interrumpa, Gustá. Quiero terminar con Demos Sakar y finalizado, con Hulk. así no mezclamos tanto. Perdóname que te interrumpa, en serio, discúlpame. Pero Sí. démosle un cierre final a She-Hulk y Pero, ya boludo, pasamos de lleno. Alma se está metiendo en ese terreno. No, No, pero no, yo tengo hablando ganas de entrar, pero ¿eh? vos sacaste el tema de los paquetes. Y me ¿Sabés qué acordé veo? de ¿Sabés qué Boromir, veo, Bulbasaur, Karen. ¿Sabés qué veo, Patito? Tenés algo personal conmigo. Lo estoy viendo, ¿eh? Lo Sí, estoy sintiendo. sí, No es exactamente el amor el que está acá rondando, ¿oh? sí, Pero el Sí, amor es- lo sé. Se sí, siente, boludo, se siente. sí, siente, sí. se siente, se Sí. siente. Quiero que sepan que esta tensión, que no es sexual, que Oh, hay entre el Pato y yo, es verdadera. es verdadera. Sépanlo. En Ahí cualquier está, mirá. momento se pincha todo. Y Bueno, sí, yo ya quiero. queda poco, queda poco. Ya queda Ya poco. no hay más cuerda, no hay más cuerda que tirar, boludo. Ya queda poco. Ya queda poco. Ya queda poco. Ya terminamos con She-Hulk, por favor. Es el último capítulo. Vamos a destruir esto de una Sí, sí, vez. Yo lo Mirá único que esto. te dije, Gusta, Mirá vamos a esto lo aclarar las que cosas. es. Lo único que te dije es, ibas a empezar con, ya estamos robándole a la gente minutos de vida con She-Hulk, y yo lo único que te dije es que si pasábamos al Señor de los Anillos, pasemos bien, Pero lo nada que más. yo No, pero siento, a lo ver, que yo yo quiero sentí, terminar con She-Hulk. lo que sentí que lo estabas haciendo personal, porque era Ant-Man el que estaba hablando de Elrond. Y el Guta hizo solamente un cosito al paquetín y automáticamente me saltaste como si hubiera ¿Vos dicho, hablás ahora en juguemos tercera con una persona? vela. Pero no podés hablar, ¿cómo el Guta dijo? ¿Cómo? ¿Estás ¿Cómo el loco? gusta? No. En tercera persona, bolas que estamos ya. Y estamos medio tararara. No, Peinando la muñeca, ¿viste? pará un poco. Pará, escuchá, Esto es no, lo que hablando hace ver todas estas porquerías, o sea, Boludo, este no me decís que como te deja. le robamos tiempo de vida a la gente. ¡Que se caguen! ¡Que se Yo no le caguen! quiero, no, Me yo no, robaron no. 40 minutos por día de vida durante 9 capítulos, man. Se merecen, por lo menos escúchenme, sanguangos. Escúchenme. Mínimo. Ahí está. bueno. Recalculando. Che, escúchame, bueno, no sé, boludo. Yo ya creo que ya, ¿cómo es? Que ya hablamos todo de She-Hulk, ¿no? Pero sí es lo Pongan que te orden, dije hace 2 Alma no minutos. dijo nada de She-Hulk, ¿eh? Alma no dijo pongan nada. orden, a ver si le dan bola a ustedes, porque a mí nadie me da bola.
Alma, escuchame una cosa. ¿Qué te pareció She-Hulk, capítulo final? El capítulo final me pareció una obra de arte, realmente. Mirá esta imagen. Los Benvenuto. Tenemos acá a Guillermo Francella, pero afeitado. Esto es maravilloso. Yo me quiero quedar con esto, ¿no? Paz, armonía, ¿no? Todo este simbolismo, el suegrito. Tenemos a Matt, que como no ve, no entiende un carajo, dice, ¿qué hago acá? Debe estar pensando en el multiverso. La Jennifer que está pensando, ya cobré el cheque, segunda temporada. El Matt Murdock que dice, me quiero ir, no quiero estar más acá. El viejo es mi cara. El viejo es mi cara cuando vi esto. El viejo es chévere, ¿viste? El viejito es chévere. Me cayó bien, porque Sí, siempre el tiene viejo esta es chévere. cara. El viejo tiene esta cara toda la serie. Es el punto de contacto del espectador. Es un genio. El tipo que diseñó esto es un genio. O sea, es un Ahora, personaje que muestra tu sufrimiento. O sea, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Va a haber una serie de Daredevil en solitario? sí, ya está. Bueno, y la pregunta es, ¿seguirá el romance con She-Hulka? Sí, ¿O sí. veremos transitar varios héroes Un más por ese triángulo. No, va a haber un triángulo. Electra, She-Hulka y Daredevil. Y Daredevil va a quedar hecho mierda, obviamente. Imagínate. No, boludo, pero es increíble. Digo más, Daredevil para mí está basado, este personaje, en el Pato Lancaster. Tiene hasta los Entró lentes del dinero, Pato. entró dinero. Sí, ahí los métodos Master te tiró una onda. ¿Por qué, Meto? ¿Por qué me donás, Meto? Estoy mostrando la peor serie. Muchas gracias, pero ¿por qué me donás? Mirá lo que estoy mostrando, Meto. Porque Puta, puedes ver el capítulo de Hulka a más velocidad. Es cierto. No, boludo, ¿te imaginas que si no entiendo un carajo mirando la velocidad normal, lo Aparte, miro a velocidad 2? vos imaginate, el viejo está diciendo, pero va a haber segunda temporada y este le está pegando así en la espalda y le dice, sí, claro que sí, vas a tener una temporada. Se te acabó el curro, viejo. Ya está. Y está diciendo, che, ¿no tendrás un espacio en tu programa? Y está diciendo, no, sabés lo que no. No te quiero ver nunca más en la vida. El chiste sé que es malo, pero no lo hice con ese sentido, ¿no? Recién me di cuenta de que Matt Murdock es ciego. Sí, Y Juan. esta es la parte épica. Esta es la parte épica. Acá ¿Alguien leyó alguna vez el cómic del hijo de Hulk? Mirá, yo tenía una noticia donde iba a mostrar el cómic y todo, y el problema era que me estaba empezando a hacer un cortocircuito en la computadora. Entonces, a ver si lo puedo encontrar. Capaz que lo puedo encontrar. No, pero déjame que yo te muestre, aunque sea, algunas fotitos de cómo era Scar. Como para que tengas una idea. No ¿Es te igual a explotemos este o no? ¿Es igual No, a no, este? no, Mirá este no. corte de pelo. Mirá. Obvio. Mirá. De sacar. Vos imaginate cómo pasamos de esto, que es uno de los cómics más tranquilitos, y hasta te diría que unos cómics sacado después del 2010. Pero vos fijate cómo pasamos de eso a esto. ¿Cómo pasamos de Scar? Mira, acá hay una comparación. ¿Cómo pasamos de Scar a esto? A mí me parece que está bien logrado. Mirá lo que era She-Hulk. Mirá lo que era Scar. Mirá lo que era Scar. Comparalos. A mí me parece que está bien logrado, Sí. Yo creo que es como una especie de humanización, ¿no?, del personaje. Y lo veo agresivo. Lo veo que conserva los rasgos agresivos y a su vez. Tremendo beta, boludo. Tremendo beta. No, ¿cómo que beta? No. Es el alfa del Esto del beta, alfa no existe. Tampoco te puedes ir al abecedario. Pi, alfa, beta. No, que es el alfa de los alfa, te digo. Es el no gamma necesita es un tipo que vos no lo entendés, pero no necesita demostrar nada. Mirá esa comparativa, es igual, vos, es mirá igual. Lo que era Scar, boludo, mirá lo que era esto. Vos veías a Scar y decías, sí. Oh, mirá cómo pasó de eso a ese CGI. A ver, bueno, pero no te transmite poder. Necesito verlo en CGI. Mostrame el CGI. Ya vi el cómic. Ahora necesito el CGI para poder. Ahí te lo muestro el CGI. No, me asustó. Sacalo, no lo puedo ver. Mirá lo que es, boludo. Mirá, tengan pesadillas, chicos. Es terrible, vos, es el pero mega. ¿qué es lo que te. A ver, espera, pero ¿qué es lo que te molesta? A mí me parece totalmente. Me parece una buena reinterpretación, Hashtag quiero la película de Scar. Hola, botellas. Sí, ¿cómo andás, Javi? ¿Todo bien? No, pero bueno, Sí, a ver. vamos a hypear por hypear.
nos El Pato quiere refriega hacer de un que. directo con vos. Sí, el Pato quiere hacer un No, directo no, con no. vos. Dice que le gustan las espadas No, y quiere no, muñequitos mirá, A hay que ver, acá. a sacarle mí el tipo me parece, mira, el claro, tipo, yo Henry, creo que tenés el razón, tipo, el hay que actor, sacarle todo. hay una persona detrás de ese actor. Escúchame, está bastante bien reinterpretado, me parece. Es decir, el tipo está fuerte, la mirada es una mirada seria, tiene buena quijada y el tema del pelo yo creo que está bien logrado. Yo creo que hasta te asusta más, inclusive. Si lo ves Sí, así, te asusta. Vos. Es una cosa pasa que que. vos no sabés distinguir No es en lo para que, entre lo que cualquiera, es un ¿eh? cómic y claro, es diferente, ¿no? Tampoco podés Claro. pretender ver algo así, de 4 metros, con unas manos que parecen racimos de. No, tenés que Mirá, ver. Esto- mirá, Vos sabés mirá que el esto cómic, debería ser un mirá el cómic de espacio, Scar, ¿no? Mirá el Que cómic de Scar. pero es Mirá lo que es. maravilloso. Bueno, pero tampoco podés pretender ver a. También, me parece Imagínate, que está no, bien. no, Pato, yo sé que estás buscando Sí. sponsor, lo sé. Y lo querés a Marvel, lo sé. Pero vos imaginate el cara este de mamón con esta foto de un hacha, una chota y una super espadota en la mano. ¿Por qué una chota? Porque es una super hacha. Bueno, Mirá, está. mirá así. Decime si vos querés ver eso con el tipo este con un hacha y una espada en la mano. Pero y obvio, pero ya lo vas Parece a ver en la está medio película. raro ese, no sé. Me parece No, mucho más a mí me real que el convence otro. más el CGI de Sí, Marvel, ¿eh? Me sí, está totalmente. convenciendo, ¿eh? Lo que pasa, Guta, me parece que vos no sabés distinguir lo que es un cómic directamente a un live action. Ese es el problema. Está todo bien lo que decís vos, pero me parece que vos tenés que ponerte, no pueden hacer un tipo de 3 metros, tienen que hacerlo más o menos real, no pueden ponerlo al otro. Este Claro. espacio va a ser defendiendo lo indefendible. Claro, no, en realidad es así. Dijeron, si ponemos a Scar, los niños que miren esta serie se asustan. Es mejor ponerla a She-Hulk hablando de sexo, a emborrachándose y No, eructando y tirando como que, bueno, todas estas cosas que estamos viendo en esa serie están buenas, ¿no? Que es el ejemplo para los niños. Pero claro, no lo pongamos a Scar muy feo porque la generación de cristal se quiebra. pero vos no dijiste, a ver, pero vos no hiciste ninguna No. crítica de Hulk, y si pones el cómic de Hulk también vas a ver otra cosa Sí, diferente es a lo que joda, estamos viendo. es joda. Ya Estás derrapamos ensañándote total. con el pobre Scar, me parece, porque no te cae bien el actor, pero Claro, yo creo que es eso. Yo creo que acá es un tema de que no. si pones el cómic de Thor también va a pasar lo mismo. Y con todos los mirá ahí, ¿entendés? O A sea, mí me es parece que Scar. O sea, vos te lo ves y es ensañaste con el actor. 100%, 100% Scar. No, Mirá, boludo. Pato Lancandor. Scar rebajado con agua y lo metieron con Disney. Hicieron el hijo porros de Hulk. Mirá el porte que tiene el tipo. Mirá el Vos mirá porte que tiene. Pero esto, es igualito, es yo quiero. igualito. La pregunta realmente posta acá, y ahora hago un parlé. La pregunta posta es: Es ¿cuánto Scar. tiempo se fue Hulk? O si el tiempo corre diferente en el planeta Scar, o si la semilla de Hulk crece más rápido, o se tenía una compañera que la gestación era más rápida, o qué onda, loco, porque ese pibe no nació hace 2 días, ¿eh? No, Escúchame. tiene 8 Guta, años. A ver, esas preguntas son al pedo. ahí tiene 8 Ya lo años el pibe. sabemos. ¿No ves que es un menor? Tiene 8 años. Y Claro. vos estás comparándolo con un Scar del cómic, que es ya una persona adulta. El flaco ahí tiene 8 años, está en preescolar. Ah, está bien, Exacto. pero se fue 8 años Hulk. Sí. No, Bueno, no. acá te voy a 8 mostrar años el que Hulk, gestó El de Scar. Netflix. el Acá te tiempo y muestro el a Hulk de espacio era Netflix. distinto, ¿eh? El tiempo Ahí y el está el espacio Hulk era de Netflix, de la distinto. serie de Netflix. Mirá qué bueno que está eso. Este es el nuevo Hulk. Esa A es mí la película me de parece Planet que Hulk, ¿no? a mí me Claro, parece la que que para saca tener ahora 8 Disney. años está bien el tipo ahí, el muchacho. Mirá, esto va a sacar Netflix ahora o Marvel, no sé quién lo va a Está No, sacar. buenísimo. Marvel. Está Marvel, es la buenísimo. fase 7. Es la Ah, fase es la fase 7. 7. Sí, qué Está bueno, bueno. ¿eh? Qué bueno. Está bueno, está bien logrado. Es épico, ¿eh? Es épico. Es épico. Yo estaba mirándolo y es épico, ¿eh? Y prometen que va a haber de todo. Esta es la fase 7, la que muestro ahora, la fase 7 de Disney. Fase 7 dicen acá, mira, fase 7. Todo el mundo está con la fase 7. Cuidado, ¿Eh? cuidado. ¿Qué pasó? No, Sí. no. Opa, ahí está.
Patricio, PSS 14, ¿no habían sido como 7 años? No tengo ni idea. ¿Vos qué pensás, Patricio? ¿Eran Yo 7 dije años? 8, pero pueden ser 7 también. Pobre Scar, infectó con el virus. Se infectó con el virus progre. Fase 7, nadie se siente. Scar por Disney. Falta el hijo de Blade. La hija de Blade. Basta de apoyar estas transnacionales. Mejor apoyar propuestas independientes. Esa es la fase Hubiera desfasada. preferido este Scar, mirá. Poneme este Scar, poneme este flaco de Scar y me gusta más que el que hizo Disney. Lo que pasa es que este es Escarcha, el hijo no reconocido de Hulk. Vos no entendés. El Este pecho es frío. otro. Este es otro. Este es otro. Va a aparecer en Wakanda Forever. La fase Bueno, 8. Bueno, creo que ya vimos todo lo que esta cosa puede ofrecer. Creo que ya con esto podemos cerrar el tema. Decir qué pareció esto es bueno, no sé. a mí me Mira, gustaría saber una encuesta que me gustaría. Hay una encuesta hecha, boludo. ¿De qué la mirá, encuesta? la escena postcrédito. Para que nos faltó la escena postcrédito. ¿Cuál era? Yo ni me acuerdo. Mirá que la miré, Esta es la serie que no quería hacer cameos, ¿no? Entonces, hay un momento donde empiezan a aparecer todos los personajes. Y faltaba Wong. Y Wong aparece en la postcrédito. Que acá lo tiene. Porque era el que faltaba. Y me acuerdo que esta serie decía que no iba a tirar de cameos porque la estrella era She-Hulk. Y lo peor de este programa es que al final tiran de cameo para ver si venden esto. Maravilloso. Y creo que se me cayó todo. ¿Podrá ser? ¿El directo? No, no se cayó. No, está bien, está vivo. Ah, pensé que se había caído. No, lo que sí tenés una encuesta abierta. Sí, están votando el puntaje. Les voy a ir diciendo en cuánto va, She-Hulk, ¿no? Así ya la cierro. De 1 a 3, un 37%, 312 votos. Récord de votos. De 3 a 5, 6%. De 5 a 7, un 3%. Menos 100, 54%. No sé, Pato, ¿vos cuánto le das? Y Pato le dio un 7 porque está pago por Marvel. No, señores. No, y a Pato le gustan las mujeres grandes. Pato está como ya está. Mira, Kitsune te está. Mira. Muchas gracias, Kitsune. Kitsune quiere perder el laburo si sigue así. Sigo viendo el directo, pero estoy trabajando. Bueno, vamos a tratar de alegrarte, porque ahora vamos a los Anillos del Poder. Tenemos que Kitsune. contárselo a la gente. ¿Ustedes vieron los Anillos del Poder? Les voy a poner una encuesta ahora, ¿eh? Esta la termino. Bueno, si vamos a entrar en el Señor de los Anillos, me voy a servir una cervecita. Sepan. Bueno, andá a servírtela, que yo voy a ir haciendo esto. Bueno, entró gente, hola el culto, hola Kindo, hola Bueno, gente, Ultragamer, ahora hola es cuando todo Totti, se va al diablo, ¿eh? ¿Verdad? hola Chubi. Sí, la parte, esto sí que viene, ahora viene complicado. Esto viene turbio. ¿Te parece tirar esto a esta hora y que transite el Guta por este mar, camino sinuoso? ¿Cuánto vamos? ¿Estás monetizando todavía? Todavía me deja monetizar, todavía estoy vivo. Yo lo único que estoy festejando es que estoy vivo todavía. No me han cerrado el canal. En 8 se te cierra el canal, ¿eh? No te preocupes que después vamos a estar en el tuyo, así que. Sabelo. Hasta mostraste en mi canal, boludo. No, yo no, fuiste vos. Ya quedó definido que fuiste vos. No fui yo. No Eso ya sé que no fui yo. No sé. Es más, lo revisé adrede, a ver si por alguna razón, pero no tenía ni siquiera eso abierto. Ni me acuerdo de la encuesta. ¿Vieron She-Hulk? ¿Vieron Los Anillos del Poder? Porque quiero saber si realmente hay gente que vio Los Anillos del Poder. Vamos a ver si les gustó. Les pongo sí, no la vieron. Sí. Qué locura, la gente pregunta por dos changos encima. Para que se los dejo. Hola Juanma, ¿cómo estás? No, acá no vas a perder el tiempo, acá vas a perder vida. Acá vas a perder vida. Bueno, pero vas a perder un poquito menos de vida que si vieras los capítulos de She-Hulk, sabelo.
Acá preguntan, Guta, ¿cuándo el directo con la alienada? Mirá, la estuve llamando, pero me dijo que está con la agenda muy ocupada ahora. Nos encontramos en París. Ella también había ido a cubrir El Señor de los Anillos, pero bueno, yo como en su momento se me hizo la exquisita, me metí con Kai 47, que me pareció como mucho más gauchito. Así que no sé si va a funcionar con la alienada. Che, me sigue llamando el tipo este, boludo. Bueno. Bueno. Qué locura, ¿eh? Hemos llegado a este punto. Bueno, voy a pasar antes una cosa, no es noticia, sí, es una noticia. ¿Murió alguien? Aparentemente sale una filtración, esto es real, esto lo mandó Walter, pero es real. Nuestro insider. ¿Nuestro Walter? Sí, nuestro Walter lo mandó. Es real, le parle français de no sé qué, y aparentemente, a ver si lo encuentro porque tengo como un millón de pantallas, se filtró una imagen de Superman en Black Adam. Ajá, opa. A ver si ahora aparece, ¿no? Bueno, yo lo último que había escuchado era que Batfleck y Henry Cavill habían firmado por lo menos para cameos. Esta es la imagen. A ver. ¿Y quién hizo ese NFT mío? Ese caballo. Esa es la imagen. ¿No? Dicen de que esto es, o sea, lo tomaron de la grabación y que es una pelea, en teoría la escena post créditos, una pelea entre Black Adam y Superman. Pero ese cameo, a ver, hablemos en serio un toque. ¿Ese cameo ya no estaba filmado desde antes? Esto está filmado desde, no, este año se filmó, porque supuestamente, a ver, hablando en serio, supuestamente se filmó en abril. Perdón, en agosto. Antes de que terminara el contrato. Sí. No. Ajá. Pero ¿sabe por qué digo eso? Lo digo porque se lo vio en Los Ángeles a Cavill con el corte, llegando con el corte de, bueno, con el tenido, Cavill es más castaño claro. Sí, se lo vio. Dicen que es de la Justice League, pero es que usa el mismo. Lo que no se explica mucho es el tema de la colorimetría. Sí, es por la cámara con la cual se tomó, pero va a usar ese traje. Pero ese es el de Batman v Superman. No. El de Batman el de la Justice League de Whedon, perdón. El de la Justice League de Whedon. La idea es que tenga un poco más de color el... claro, es más tirando. Lo que quieren hacer es la música justamente de John Williams. Quieren hacer un efecto retro, como para justamente emocionar un poquito, como un fanservice. Entonces, es un traje con más color. Más 80. Más 80. El tema es el siguiente. Aparentemente, porque yo lo que estuve viendo para el canal, que después no lo pude sacar por todo el quilombo que tuve, es que aparentemente La Roca se está haciendo cargo de todo lo que es la producción o por lo menos el detrás de escena de la producción de Black Adam, y que además estaría haciendo gestiones para hacerse cargo de todo lo que sea el DCU o el DC en películas de Warner. Estaría haciendo toda esa gestión, se está comprometiendo, va a todas las reuniones, dice más o menos por dónde tiene que ir el universo o ese tipo de cosas. Entonces yo la verdad que creo mucho en la capacidad del tipo. Ojalá, porque el tipo le quiere dar una visión seria a los personajes y le quiere dar un tono así como muy, ¿entendés? O sea, muy superhéroe. Te puedo dar otra versión, que estuve viendo yo. Yo pensé lo mismo también. Acá el tema es el siguiente. Que creo esto, pero corríjame el chat, corríjame si estoy equivocado. Yo pensaba exactamente lo mismo, pero después empecé a indagar y al parecer el tipo quiere entrar bien, ¿viste? Quiere entrar bien. Y lo silbaron cuando hizo la presentación de Black Adam. Esto no sale en todos lados, pero no estuvo la gente muy, muy contenta cuando dejó entrever que aparecía Superman, pero tampoco lo confirmaba. Entonces lo silbaron al tipo. Y me parece que el tipo ahora lo que está tratando de hacer es entrar con un poco menos de fuerza, darle protagonismo a Henry Cavill
como poniéndose él en segundo lugar. Por eso no para de repetir, que ya cansa un poco, que Black Adam es el personaje más poderoso de la Tierra, ¿no? El personaje más poderoso de la Tierra, guiña el ojo, ya no sabe qué hacer, ya lo hizo 3 veces. En un gimnasio, lo hizo después en la casa, ya acá está cansando un poco. Entonces yo creo que el tipo lo que está haciendo también es un poco tratar de ponerse, hacerse el humilde y darle lugar a Cavill como para darle un valor agregado a la película y él dejar el universo abierto como para una segunda entrega o lo que sea y no decir vengo a romper todo porque los fans son bastante jodidos, ¿viste? Entonces está tratando de entrar bien, me parece. ¿Eh? Lo que Bueno, dice Valar es cierto, que quiero aclarar eso. O sea, la película terminaría cuando en teoría ellos se van a enfrentar. Pero sí, son los dos que están hablando y supuestamente, según lo que dice el artículo, que voy a buscárselos, A ver, terminaría cuando van a déjame que pelear. te lo redondee, Pato. Lo que Perdón, vos decís es cierto. Yo creo que hay como dos partes. Una, lo que hablaban de que realmente Black Adam, porque posta, no es que lo pensé, yo lo estuve leyendo en varias entrevistas, en varias notas, de que estaría muy comprometido La Roca, no solamente con Black Adam, sino con el universo DC. Y sobre todo ahora que está medio acéfalo por la supuesta salida, bueno, supuesta no, por la salida de Hamada. En un momento había dicho Zaslav que quería a alguien como Kevin Feige para DC y parece que tomó medio la posta a La Roca. Lo que vos contás es posta. En una entrevista, que el tipo estaba sentado con las piernas cruzadas, se hizo el poronga, lo quiso como medio poner en segundo plano a Cavill, y Cavill es una persona muy querida, no solamente por Superman, sino por su carisma, por cómo es. Entonces la gente lo empezó a silbar. El tipo, ni tonto ni perezoso, reculó, hizo claro. reestrategia y empezó a darle protagonismo a Cavill. Después salió el tema de que en teoría, y eso sí, realmente no encontré si es posta o no, que ya habrían fichado a Cavill de nuevo, a Batfleck, te diría como que 95% de que es verdad, pero Cavill no encontré nada certero, pero en Sí, es teoría lo lo que habían estoy fichado. mostrando, Guta. Es esto Ya, que estoy mostrando. Dwayne Johnson recientemente dio la bienvenida a casa a Henry Cavill como Superman de regreso al DCU. claro, pero pará, porque hasta ahora Para ya que está. déjame leer lo que dijo. Dice, al igual que luché duro por Black Adam durante 15 años, Dani García ha estado luchando durante 6 años, Hiram García ha estado luchando durante 6 años, 15 años, todos hemos estado luchando por este momento. Así que diré esto, bienvenido a casa. O sea, más oficial que esto, díganme. No, está claro, ¿eh? Está claro. Supuestamente lo que están haciendo es, están tratando de justamente potenciar a los... Aparecen de flash, ¿eh? Confirmaron. Sí, A sí. ver. No, se rumorea. Esto es rumor. Dicen que aparece igual. Están muy fuertes los rumores, pero bueno, qué sé yo. Bueno, de hecho, ya están como es un cartelito, que eso sí es confirmación, de que están toda la Justice League confirmada, menos Mr. Roboto. Tal cual. Ahora, perdón, hago una pequeña salvedad. Yo escuché 4 hipótesis distintas de cómo sería la escena. Yo creo que están metiendo mucha fruta también, ¿eh? Sí. Es decir, está la hipótesis de que solo es una frase de Cavill que dice, ¿cómo se llama? Black Adam, tenemos que hablar. Después está otro que dice que baja directamente con la música de William, baja Superman, no sé qué, y le dice quién eres. No sé. Hay 4 o 5 hipótesis. Yo creo que ya están tirando bastante fruta. No sé la verdad qué es lo que van a hacer. Y ¿sabes lo que pasa, No. Pato? Que dentro de 7 días se estrena y lo que están generando es hype. Que vos quieras, o sea, si vos no querías ir a ver Black Adam porque te parecía que la habían desvirtuado a cómo es Black Adam o algo por el estilo, mucha gente va a ir por el solo hecho también de verlo a Cavill, otra vez como Superman. Eso ponerle la firma. Si hay 700.000 personas que van a ir a ver a Black Adam, van a ver otras 700.000 que no quieren ir a ver Black Adam, pero van a ir a verlo a Cavill por el solo hecho de hacerle un poco de, también de, ¿cómo es? Del aguante.
No, Porque no, no te olvides está que claro. Cavill es muy querido, ¿eh? Es muy Está Ni querido que claro, pero Cavill. yo hablar. lo que digo es que están tirando mucha fruta, mucha gente está otra que Walter. Hay canales que están tirando fruta y están ya haciendo, viste, Ahora, están dando hipótesis que, bueno, no sé, hay viste 5 que hipótesis diferentes. comentan lo de Man of Steel 2, que esto se viene hablando hace rato, y el tema es Henry Cavill. Y lo otro que habían comentado era qué raro que Snyder se quedara callado y le pidiera a los fanáticos que se quedaran tranquilos. Siempre se comentó eso. Yo creo que estaba planeado tirarlo a último momento para que crezca el hype y no hacer un hype muy anticipado. Porque las primeras hipótesis, que incluso eran del sótano, ¿no? Que, vamos a decir la verdad, tienen buena información casi siempre, eran que ni siquiera Cavill había filmado. Yo vi un directo del sótano donde decían que Cavill ni siquiera había filmado, que iba a aparecer un extra que se iba a ver de atrás y que no había filmado. Que creo que te lo dije hace unas par de semanas y vos me dijiste, no, Cavill filmó. Pero después fueron, obviamente, si no aparece Cavill es una decepción terrible ya. A esta Lo que altura pasa del... que esa hipótesis de que iba a aparecer un personaje, cuando apenas asume Zaslav, o que empezó todo este quilombo a principios de, si no me equivoco, a principios de abril, el tipo todavía no había firmado y no querían firmar con Cavill. Entonces habían sacado la onda de hacer un cameo con un Superman de costado, como hicieron más o menos con Peacemaker. ¿Viste? Sí. Y eso ya estaba como bastante fuerte ese rumor. Pero después empezaron a fichar, porque también la gente empezó a hacer como una especie de hashtags Restore the Snyderverse, ponele, con Cavill y con todos los demás. Entonces, aparentemente, hace un mes creo que fue, habían dicho que ya habían firmado todos. Lo que pasa A es que yo mí, no... a mí personalmente, esto es muy personal, ¿eh? Yo sé que está inflado, ahora es el momento de La Roca y todo. A mí, esto de que se quiera La Roca hacer el portavoz, no me está cayendo muy bien, que tenga tanta sobreexposición. A mí ya me está cansando un poco. Todos los videitos que hace y todo, me parece demasiado. Obviamente sirve como marketing, pero ya me parece que lo tienen que preservar un poquito. Me parece, no sé. Ah, a mí será que La Roca me... Mirá que yo no soy muy fanático de ninguno, pero No, a mí me cae tan bien el probablemente sea muy tipo. personal, ¿eh? Gusta, tenés razón vos. En esta te doy la razón, ¿eh? Es muy personal. Eh, obviamente lo están haciendo bien porque se está hablando de esto. Pero a mí no me cae bien que el tipo de golpe de la nada salga y se ponga todo al hombro y salga a hacer. Pero bueno, es muy personal. Pero a ver, te hago siguiendo esta cosa personal, no te estoy rebatiendo nada, te estoy No, preguntando. A vos, el tipo, como actor, o ponen las películas que hace, ¿no te parece un tipo profesional? sí, me parece profesional el tipo, me parece, más que profesional, me parece que el tipo tiene tirón. Pero me parece que si el tipo está entrando en un lugar donde es la primera película que va a hacer, tendría que entrar un poquito más despacito y ya está, nada más es eso. Nada más lo digo por los silbidos, porque le salió muy mal el tema de los silbidos y todo, que lo trataron de tapar. Esa es mi opinión, nada más. ¿Viste? Sí, Pero bueno, a mí yo realmente el tipo, a ver, no me gustan todas sus películas. Me parece el tipo, me parece profesional y un tipo con carisma. ¿Será que yo lo vi una vez en la presentación de Black Adam? Creo que fue en una Comic Con que hicieron virtual por el tema de la pandemia. Que me gustó. Dije, qué carisma el tipo. No miro casi ninguna película de él, todas no las miro. O sea, por ejemplo, Shumanji, todo eso no las miré, pero sí me gusta dos o tres que he visto. Y el tipo cuando habla me parece carismático, lo que ¿no? pasa es que acá hay un tema, perdóname, el tema es el Sí, siguiente. El fandom de Superman es bastante hardcore. Entonces, yo sí. creo que entró demasiado fuerte el tipo, y estamos hablando de un personaje que, bueno, no sé si le, no quiero entrar en el tema si le hace sombra a Superman, pero te van a presentar, obviamente, un personaje bastante poderoso, y creo que fue una buena decisión darle protagonismo a Cavill como para decir, bueno, señores, no, para acá la cosa está repartida, ¿no? Me parece eso. Me parece que al principio se equivocaron en presentar otro personaje eh, que entraba demasiado fuerte con La Roca, que no había hecho ninguna película, y encima La Roca es bastante también con, qué sé yo, hay gente que le cae bien y hay gente que le cae mal, está un poquito repartido. Entonces me parece que trataron de inclinar la balanza
darse un baño de humildad y decir, bueno, vamos a darle el lugar a Superman que merece, porque si no las cosas van a salir mal. Eso es lo que me parece que pasó, pero Yo es mi acá, opinión. yo acá me la juego toda. Yo lo que voy a decir es, sacando un poco de lado a Black Adam, ¿no? Yo lo que digo es que si a mí un tipo como La Roca, que no soy fan ni nada por el estilo, tengo cierta apreciación nada más, pero si el tipo se compromete como se compromete con Black Adam en manejar el universo DC con el profesionalismo y cómo le gusta la guita y un montón de otras cosas, a mí yo prefiero 10.000 veces un tipo de esos con 4 o 5, no sé, asesores de cómic, si querés llamarlo así, que lo asesoren del mundillo, y no un tipo como Hamada, que me lo esté manejando. Yo quiero un tipo que diga, bueno, yo quiero ganar plata. ¿Y cómo son los superhéroes y qué quiere el fan? Y que el tipo se maneje así, como se está manejando. Yo prefiero eso, o prefiero una Roca manejando el universo DC con asesores que un tipo como Kevin Feige y que no me dé Pasa la que mínima La Roca es repercusión. la cara, La Roca, perdóname, en Sí. esto, La Roca es la cara, La Roca no maneja nada en realidad. Ahí están los directivos y La Roca está bien. Es la cara de decisiones de otras personas, me parece. No, Porque no por sé ahí hasta qué sí, punto La Roca puede manejar algo. pero a ver, escúchame, te estoy hablando en base a lo que se ve y en base a los rumores, boludo. O sea, yo no estoy ahí adentro como para firmar nada. ¿Entendés? O No, sea, no, yo lo que te digo es que de golpe todos estos videos que hace La Roca que son casual, ¿no? Estos videos casual para Instagram y qué sé yo. Me parece que llegó un momento donde cansaron. Vos no podés tampoco crear tanto hype, porque ya está todo dicho. Tenés que dejar un poquito esto de que guiña el ojo, el hombre más poderoso de la Tierra, qué sé yo, y le pregunta, yo creo que está todo arreglado. ¿Quién le pregunta por Cavill y el tipo dice, yo a Cavill lo quiero mucho, es mi amigo y no sé qué? Me parece ya demasiado. Pero bueno, obviamente funciona el marketing así, ¿no? igual yo Pero prefiero ese tipo de marketing al marketing de mierda que hizo She-Hulk. bueno, pero son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Ahora empieza, yo lo dije empieza una gira por México, por Estados Unidos, por Europa, por España, eh, que va a ser en la semana que viene. No, la semana que viene no. ¿Cuándo va a ser? Sí, la semana que viene la Roca va por todos lados. Lo vamos a ver en todos lados a La Roca, dando entrevistas. Así que se va a Australia, qué sé yo. En 10 días visita 20 países. Pero bueno, obviamente apuesta mucho esta película, ¿no? Yo te soy sincero, yo realmente siquiera la voy a ir a ver al cine. La voy a No, ver seguramente la vaya a ver con el ojo tapado. Pero te quiero decir a ver, yo no les doy un mango más a estos tipos hasta que me empiecen a demostrar que empiezan a hacer las cosas bien. lo que pasa que El día que me larguen 3 películas que estén bien, por ahí empiezo a decir, bueno, ahora sí voy al cine. Pero no escúchame, podés, tampoco, está bien que aparezca Cavill, lo que pasa que tiene que tener algo de contenido la película, no se va a sostener la película por sí sola porque aparezca Cavill. Ese es el tema. yo hice un pequeño clip de la pelea que se filtró de Black Adam. Hijo de puta, me vuelve a llamar el concha de su madre este. No, no, Alma, Corte un toque, auxilio. rémenlo ustedes, corte un toque y le voy a poner los puntos sobre la I, el forro este. No, 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 no le digas nada, cortalo, cortalo. No, 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 no. No, a Bueno, ver, vamos, yo mientras tanto voy leyendo algunos mensajes. Parece que va a haber una serie del Doctor Fate con Pierce Brosnan. a mí me Parece que lo que interesa quieren por hacer, eso, ¿sabes? Me parece que quieren interesa hacer ver una a serie. Hawkman y a Doctor Fate. Yo la voy a ir a ver cuando salga. Quiero ver a ver qué van a hacer con eso. Acá dicen que La Roca va a aparecer en El Hormiguero, y probablemente. En El Hormiguero aparecen todos, con Pablo Motos aparecen todos ahí, seguramente. Y es donde más pueden hacer Eh, promoción, ¿no? Ahora, En si España. Guta quiere, les explica qué es lo que pasa y no es broma lo que está pasando. No es ninguna No, broma ni no, es nada organizado viste por nosotros. que la gente estaba sorprendida, los que fueron a ver. Nunca podés creer en eso, ¿no? Pero estaba leyendo un poco las reviews de la gente que ya lo vio y decían de que no estaba mal. ¿Qué cosa? ¿Lo de Black Adam? La película, sí, ya Y salieron obviamente, algunas. lo que pasa que también, seamos El tema sinceros, es, últimamente.
los que ven las películas te dicen anticipadas también cualquiera. siempre Te dicen la película cualquiera. es bárbara, ¿no? Sí, Salvo Halloween End, que parece que la vieron y parece una porquería. Están diciendo todos que es una porquería. sí. Pero bueno. Ahí mira, Baba Yaga te hizo un aporte Gracias, de. Babayaga. Dice Pato defendiendo a She-Hulk y criticando a Black Adam. Pato, Sí, tapate que sí, se te ve las bueno, pero hay que botellas. facturar, hay que facturar. Lo que pasa No, es que yo no estoy criticando, no estoy criticando. Digo que el pato tiene como héroe al botellas. O hay que sea, ser sabemos. cauto, Baba Yaga, hay que ser cauto. Lo de que She-Hulk se- obviamente es un Bueno, poco de broma. Lo de She-Hulk debería ser un espacio, ¿no? Defendiendo lo indefendible, Sí, totalmente, ¿no? totalmente. Realmente. Puede ser que, aparte, viste que un montón de gente en un momento se ve que no entendía qué carajo estaba pasando. Pasamos de 190 a 160. Acá, sí, ¿viste? Ahora La estamos gente no 180. entendió nunca por dónde venía la mano. O sea que somos buenos actores, ¿eh? Warner, contratanos. Acá dicen, ya salió Halloween. Sí, salió el preestreno para algunos elegidos. Y salieron del cine y dijeron que la destrozaron. La Sí, destrozaron. la arruinaron totalmente. Así que no se No, hagan vos muchos sabés que dramas. ya se esperaba, ¿eh? Ya se esperaba que iba a estar feucha. Y es complicado hacer algo con Viste esa que serie. Halloween la han cortado dependiendo de. Porque, o sea, esta no toma la otra película que hizo Jamie Lee Curtis, ¿no? Halloween, que era H20, era. No me acuerdo. No sé, pero el tema es que venimos mal, ¿eh? No, Venimos no mal la con el toma. terror. Venimos mal con el Venimos terror. mal. Ahora tenemos Megan, que Megan es mi apuesta. Al menos mi Pero apuesta. Hellraiser y Jeepers Creepers la patinaron. Vos sabés que Jeepers Creeper me sorprendió, me gustó hasta el final. El final me cagó toda la película. Pato dice, Pato Land Disney. Chubi dice. No, El señores, por final de favor. Jeepers Creepers es vomitivo. Alguien que me explique qué pasó con la mujer, por qué los ojos se le quedan negros, que no entendí. No sé si eso es parte de un lore que desconozco o directamente es que no sabían cómo terminar, le dijeron esto queda bien. No sé, yo creo que hicieron ahí crear algo queda bien, bueno, queda bien. Deja abierto el final. Acá preguntan qué opinamos del Hombre Lobo de Marvel. La vimos el otro día con Arma y nos pareció pasable para pasar el rato. Tampoco es para tirar cohetes, pero está bueno. Para pasar el rato, yo creo que yo aconsejaría que la vean. Es para niños, o sea, si van a ver esa película, esa sí es una especial. Si lo van a ver, tengan en cuenta que van a ver algo para niños, no, no nada muy guau. Igual las alusiones al cine de los 60 a mí me parecieron horribles. Saca el blanco y negro. Estoy viendo los mensajes, por eso me quedé callado, Sí, porque sí. no sé, No, el no, gordito de perfecto, Critic. perfecto. Ahí, El, bueno, el el tema bruto está de destripando gente. pequeña referencia. La semana pasada hemos destrozado, pero destrozado sin querer hacerlo, porque teníamos expectativas en lo que es Hellraiser, ¿no? Y hemos quedado un poco solos con Alma en cuanto a la opinión, porque hay mucha gente que la alabó mucho. A mí, sinceramente, para mí no funcionó, pero No, hay mucha gente que dice que es muy buena, que es incluso me han dejado comentarios diciendo que es la mejor de la saga, pero quizás se nos olvidó decir, que comparado con las últimas, obviamente la prefiero, comparada con las últimas tres, pero podrían haber hecho algo un poquito más interesante, según no, pues mi yo ya criterio. te dije, yo me estaba acordando de Shootment y tenía ganas de ver esa, no, no de ver lo que estaba viendo. Yo no, yo ahí no, no, no. Para mí, inclusive la última, que es la peor, disfruté más. En lo personal. Ahí Es que, comen es los changos, que, me es que a parece. Hellraiser, dinerito para los changos, pero gracias, Manus. A mí personalmente me parece que el tipo de cine B para Hellraiser le anda muy bien. Sí, sí, me parece que Le anda muy lamentablemente bien. se quedaron en el medio, me parece. Hubo una cosa Sí, intermedia. sí, Está bien el tema de la dirección, está bien el tema de la fotografía, está bien el tema de los trajes y los efectos especiales, pero
el tema del guión. Los cenobitas no hicieron mucho, o sea, eran como No, el tema invitados del en guión la es propia película. el fallo es el guión, me parece. Che, Claro. estoy asustado, ¿eh? Porque estoy El Guta está matando asustado. gente, no. Estoy asustado, Esto es estoy como, asustado. viste, no, miren para el otro lado que no pasa nada, viste. Estoy asustado, me parece. Yo Acá creo va a que hablar, el dice, se quedaron callados. El tema es que ahora, si Guta quiere, les cuenta un poquito, pero el Guta ya despierta pasiones, me parece. ya tiene un Entonces, hater, vos, tiene hay un hater. uno, dos, tres, y ya hay gente que es bastante intensa y se toma el trabajo Este es el de, detrás de cámara de tener un canal de YouTube, de joder por básicamente. teléfono. Entonces es un tema, ¿viste? Ese es el tema. Guta el Eh, Bárbaro está ahí a golpe, a golpe. Bueno, les voy a mostrar una cosa, que ya digo, los del canal ya lo saben. Esto es la nueva promoción, ¿no? A ver si esta porquería así. ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? ¡No! Por favor. no pasó nada, no pasó nada. Bueno, esto es la promoción de She-Hulk, básicamente. Que ya se los voy a mostrar. A ver qué es esto. La promoción de She-Hulk. Stop. Y vamos a mostrar por acá. Acá me mandaron, claro. Claro, acá está. Bueno, esto es cómo se va a promocionar She-Hulk por parte de. A ver si lo tengo acá. Acá. Por parte de Disney, ¿no? Y es esto que están viendo, ¿no? Esta es A la ver. promoción de She-Hulk. No, no. ¿Qué es No, qué esto? sé. El twerking hubo. El twerking, por Dios. Mira esto. Pero ¿Este es un mírate. video que salió? Esto es un video que salió que lo que te resume es cómo se hizo la escena del twerking Qué con la bárbaro. Megan Thee Stallion, ¿no? Maravilloso. Esta cuando hacía que estaba borracha bailando. Por eso te digo, vos sabés que hoy me desperté y fue lo primero que me cayó en las noticias y decía, no lo puedo creer, ¿no? ¿Cómo se grabó lo de Bill Bixby, ¿no? El homenaje. Qué agradable. Esta bailando más. Yo me quiero matar, ¿eh? Ahora les voy a mostrar el rango de like y dislike en que va, ¿no? Miren esto, lo que. Ven que acá está la cabeza, en teoría, de She-Hulk, ¿no? Wow. Ay, Dios. Vamos a revivir esto. Vamos a revivir esto. Mirá eso, mirá el encuadre, vos. No sexualicemos. Vamos a sacar esta porquería, vos, la verdad que. No, ¿qué es eso? Mirá, otra vez, viejo. No sexualicemos y justo metés el fotograma ese. No, esto. No, ¿y qué No, querés si vos de estoy vuelta, de pensando? vuelta. Y esta porquería Mirá esto, lo que yo. Yo me quiero matar, vos, yo me quiero matar. Qué buena época. Alguien me dijo, qué buena época va a ser fan de los cómics y de todo. Claro que sí. Guta, ¿estás bien, Guta? Guta, si estás Uy, vivo, uy, Guta, me decí parecía. algo. ¿Qué pasó con Guta? Bueno, este es el rango, acaba de superar más del 50%. 17.000 dislikes contra 8.681 likes. Esta es la realidad de lo que, digamos, la campaña promocional ha caído. Quiero traducir esto para que ustedes puedan ver un poco lo que se comenta, pero esto es terrible. Esto es terrible. Voy a bajar un poco más porque los primeros ya se los leí. Nunca más vuelvo a hacer clic en la notificación de carga sin leer el título. No hay manera. She-Hulk, estoy harta de que me llamen gato. También She-Hulk, hagamos twerk en mi escritorio. Esto es gente que está opinando. Otro dice, juro que podría haber estado seguro de que esto es una sátira del MCU. Es realmente triste que no podamos ver la reacción de Stan Lee a esto. A mí me encantaría, pero Stan Lee se debe estar revolcando en la tumba. A ver qué más hay. Vamos a buscar más abajo. Pues. Gracias a Dios no hay manera de que Megan en el futuro del UCM.
épico, director teniendo una explosión. Esta directora necesita repensar seriamente sus opciones de vida. Este espectáculo fue como si un comercial sensible de Pepsi dirigiera a Deadpool. No sé, yo qué sé. Rasgar a Tony Stark. Y aquí pensé que habíamos tocado fondo. Esto es mucho peor. No. Bueno, esto es. Y la cara de la actriz. A mí me sorprendió la cara de la actriz porque es como que. ¿Qué estoy haciendo acá? Esa risa media forzada, ¿viste? Que vos decís. ¿Qué hago acá? ¿Qué sé? ¿Qué pasó? Ese Guta golpeando algo. Ahí entré, No, golpeando la chota como me pidieron. no. No. Así lo Bueno, pide tu gente, boludo. Mirá cómo tu gente lo está pidiendo. A Uy, ahí ver. Petinato te mandó Uy, una. el Petinato ya mandó algo. Aparece el Guta y dona el Peti, vos. mira, Peti. Buenas noches, Alma, Pato, Guta. Una consulta. Hoy hay aire al amo y señor del Averno. Guta, pagale el chongo, así otra cosa por teléfono. Los trabajadores Hijo de también puta, quieren boludo. cobrar. Me gustaría saber cómo carajo lo consiguieron, Y te están espiando, Guta. Te están espiando. Boludo, pero ahí lo cagué, boludo. Sépanlo, hijos de puta, si consiguen Contá, mi Guta, teléfono contá. y prefieren como es, y prefieren acosarme por teléfono, acabo de llamar a Claro, acabo de poner un informe y me dijeron que iban a ver la posibilidad de ver si podían ver qué teléfono era. ¡Ja! Putos, tomen. Bueno, ¿Pero Pero- que te pusieron la musiquita de vuelta? La musiquita, me ponen un video y me hablan con voz distorsionada, boludo. Yo qué sé, ¿viste? Es Tipo medio Sau. heavy, o sea, la verdad, con la mano en el corazón, no me calienta. Me podés reputear por el teléfono, me chupa un huevo. Es más, de hecho, capaz que te lo dejo prendido para que gastes teléfono y yo me voy a hacerme unos mates. Pero el tema es que me preocupa porque digo, hay alguna persona que está stalkeando y no sé cómo lo puede llegar a conseguir, ¿entendés? Eso pero no me preocupa así de vida o muerte porque tengo el machete al costado de la cama. Pero el tema es, a ver, en algún lado hay una forma de que la gente lo pueda saber. Y eso es lo que a mí me quita el sueño. Me quita el sueño. O sea, me pone a pensar, ¿cómo carajo, entendés? Pero bueno, ya está, Bueno, ya fue. todos. Acá dicen que soy yo el que te tengo llamó. No último creo, no. momento. Ustedes me preguntaron y acaba de aparecerme algo que dice del tema de Blade. Esto es de hoy. A ver. Déjenme revisar, chequear una cosa y ya a ver si. Ahora, a ver, a vos, Pato, me parece, bueno, no sé si lo querés contar o no, pero es tan, a ver, es tan común que le pase esto a las cosas a los youtubers o a la gente que se expone así, loco. Si yo te mostrara las cosas que he recibido esta semana, si yo te mostrara, tengo grabaciones que me mandaron esta semana. Sí, me habías comentado. ¿Querés que la pase al aire? ¿Las amenazas? Como vos quieras, ¿no? Yo te pregunté si era, porque para mí es como muy loco, boludo, es muy nuevo esto, ¿entendés? Es Yo muy, tengo, muy nuevo, boludo. Por eso les quería preguntar si es muy normal, si ustedes saben casos. Sabía Claro, que había sí. un hater de Adma, que es más, yo de hecho le saqué un video contestándole al chabón o tirándole, o sea, defendiendo a Adma, que no necesita defenderse, pero bueno, me pareció que era justo hacérselo. Pero bueno, tampoco pensé que iba a ser tan seguido, tan común, boludo. Es común, es común. yo tengo amenazas, pero constantemente. Y te las puedo pasar ahora mismo, si querés. Yo quiero que, si vos querés, yo quiero que la pases. La gente quiere saber. Alma, ¿puedo pasar? Sí, ¿Sí? sí, Paso así un pedacito de amenazas que recibo, me ¿viste? parece bien. A ver, pará, ¿eh? Tengo de todo acá. Sí, amenazas, pero... A mí me A ver. amenazan que me voy a convertir en vegano como Brie Larson. Pero yo... ¿Y ahora qué va a pasar, boludo, con el apio ahora que terminó She-Hulk, Alma?
Y el Apio va a seguir haciendo reviews. Porque digo, cada 2x3 me están escribiendo cómo está el Apio. Yo qué sé, el Apio pegó bien. No sé, voy a tirar ahí una votación, ¿no? ¿Sigue el Apio haciendo mini Mirá. reviews? No. Silencio. Bien la pija y te hace gárgara con mi leche. ¿Sabés? Así hizo, la puta que te... ¿Por qué no venís a mi casa, Pato, y me chupás? Bueno, pero para mí ese era un novio resentido, boludo. ¿Te das cuenta? No pasa nada. ¿Qué vas a hacer? Guta? Pero después quiso arreglar las cosas, ¿no? En algún momento. Pero, a ver, yo sé lo que no entiendo, boludo. O sea, ¿cómo puede haber gente así, ¿entendés? O sea, es una persona que está hablando y sube videos de sus opiniones. Tampoco es que, ¿entendés? Y bueno, pero hablamos de temas, qué sé yo, ¿viste? Pero entonces, ¿qué, boludo? Si yo me pongo a hablar con una persona de, no sé, de esto que me vas a pegar un tiro, boludo, porque pienso diferente a vos. Parece que el tema con Blade que nos preguntaban era que el tipo está pensando en dejar la película. Chupás bien la pija. Me vas a tener que chupar bien la pija, la puta que te parió, estúpido. Pero, boludo, algo hay, porque todos te mandan de chuparte la pija, boludo. ¿Qué querés que te diga? No. Para mí, boludo. Es más, si llega a salir algo de la vela. Pará, a ver si sigo. ¿Sigo en el aire? Sí, sigo en vivo. Puta madre. Mirá. Yo te juro, Uta, en tu averno voy a estar Ya insoportable. te dije, ¿por qué no me chupás bien la pija? No sé, boludo. ¿Qué querés que te diga? El próximo es en lo del pato, boludo. Yo te quiero ver destruir el canal, hijo de puta. Bueno, dejemos todas las cosas fálicas que ahora nos tenemos que meter en un terreno más escabroso, puede ser. Y bueno, Y ahí pero ahí sí. también, en ese terreno van a haber cosas fálicas. Por eso boludo. te digo, no empieces a quemarme ya el directo. Esperá un poquito. Que cuando lleguemos a ese punto, ¿sabes cómo se va a prender fuego esto? Me explota me explota la computadora ahí. Bueno, el tema de Blade es ese. Parece que el actor quiere dejar la producción. Que te pusiste serio, No, hablando en serio. Lo que pasa, me encontré, cuando fui a cerrar una ventana, me encontré con la noticia que me Uta, ¿te das cuenta que lo tuyo no? Esto es. Pero, boludo, a Alma, ¿vos te diste cuenta, boludo, cómo eras vos el que tenías que chupar la pija? Y a Alma le empezó a caer todo el sudor por el costado, boludo. No. No sé, boludo, pero cada vez que digo esa mala palabra, la audiencia aumenta, man, ¿eh? No, pero sí. No, ¿qué va a aumentar, muchachos? ¡Sabelo, boludo! Es un llamador de ángeles. No. Este se ríe ahora, yo lo quiero ver. Cuando llega a los 1000, vos agarrate, Guta, porque vas a pasar unos cuantos avernos muy mal. Bueno, a ver. Vos no creías, puta, ¿no? Cuando yo te decía, preparate. Claro. Bueno, a ver, voy a tratar de terminar esta noticia al menos, porque digo, me tiraron la noticia, me puse a buscarla, la encuentro y no me dejan terminarla. Randolph, esto salió de Grace Randolph, dice que el MCU, después de Marvel Now, ahora se enteró porque ella decía que Marvel Now era lo mejor, es lo que está matando al MCU, ¿no? Esto es Marvel Now o All New, All Different, que fue lo que siguió a Marvel Now. O sea, maravilloso. Y dice que ha estado profesando durante más de 10 años que el enfoque de despertar de Marvel es lo que está matando a los cómics y las películas. Bueno, al menos ahora más vale tarde que nunca. Increíble, ¿no? Hablan del Ray Swap, del Gender Swap, pero básicamente el gran problema que tiene Marvel ahora es que se puede quedar sin Blade. Y si se quedan sin Blade, no sé qué van a hacer, ¿eh?
Pero mirá Estoy cómo le hablando encontré. hace 3 minutos, boludo, y tenía el coso apagado para no joder con la risa. Me había tentado, boludo. Ah, claro, Escuchame. cuando le pasa a otro te reís, cuando te pasa a vos, esto me pone Claro. serio, no pasa nada, Claro. pero qué sé yo, claro, ahora sí te reís, ¿viste? Che, escuchame, boludo, fuera de joda, posta. Lo único que tenía que hacer bien Marvel, porque ya estaba incluido, todo lo Era que Blade. ellos quieren ya estaba incluido, era hacer bien Blade. No, Y van a estar tiene- haciendo. y tienen más quilombos con Blade, que ahora dicen que va a estar la hija, que otros especulan que la hija no va a ser la hija de Blade, No, pero jodiendo que podía ser. la hija es otro asunto, ¿eh? No, el tema de la película de Blade es el siguiente, discúlpame que te interrumpa, Guta, ¿eh? Sí, no pediste parlé, pero te perdono. No, el tema de la película de Blade es que el primer director era coescritor y era una película que no tenía escenas de acción, tenía 2 escenas de acción. Sí, eso es verdad. El actor dijo no, está todo bien, pero no, así no. Entonces agarraron y le dijeron al director que iban a cambiar el guión y el director dijo, no, si cambian el guión me voy. Y ahí se paralizó todo y bueno, Y se fue. hace pocas, claro, se quedaron sin director y ahora ya contrataron director. Claro. Pero está todo en cero. No, lo que pasa es que también decían que querían hacer que Blade había encontrado a su hija, no me digas bien cómo, a su hija, y que ahora la iba a entrenar. Eso es lo que yo vi. Sé que Pero me Atmas parece, para que sacó lo un busco, video que porque yo todavía no esto lo iba a pude ser ver. un cómic, me parece, ¿eh? Pará, ¿eh? No sé, Atmas sacó un video sobre eso que yo todavía no lo pude ver, ese video. ¿De qué? De la hija de Blade. La hija de, o sea, lo que dice el rumor es que la película de Blade trata de Blade durante 100 años y cómo cría a una niña que puede ser la hija de Drácula, la hija de Blade, una huérfana, Claro. y se transforma, digamos, en una cazadora de vampiros. Pero es Eso una es lo que vi serie, ¿eh? yo. Esa Una es la serie noticia que sería. vi yo. Sería una Esa- serie. no, eso es en la película de Blade. Claro, la película que van a sacar La ahora. serie de cómic es la hija de Blade en secundaria y cómo tiene que llevar el tema de cazar vampiros con... es una especie, digamos, de Miss Marvel. Buffy. ¿No? De Buffy. O Buffy. Sí, pero Buffy era un poco más seria. Es más tirando a Miss Marvel, que mucho pasaba en las aulas escolares y después tenías como excusa alguna cosa superheroica por ahí que hacían. Pero esa sí va a ser una serie. La de la hija de Blade, que cría en teoría a una hija que no se sabe si es de Drácula o cosa, No, es la eso va a ser la película. película. Esa Claro, es la esa va a trama ser de la la película. película. Y lo otro es una Después, serie de cómic. De cómic. claro, pero esa es la de la que es más parecida a Buffy. Claro. ¿Es Pero Mirta sí, la hija de Blade? Sí, Mirta es la hija de Blade. pero Y si te pones a Chabelo es pensar, el hijo. que saquen a la hija de Blade para el MCU, estaría buenísimo. Para ellos, no para mí, ¿no? Pero para ellos estaría buenísimo para integrarla en el MCU. Y es lo Yo que no van sé. a hacer, ¿no? O Yo no sé si sea, lo están pensando por ese lado. ya Ahora, lo hicieron. una cosita que me quedó de She-Hulk. Una sola cosita. Retrocedo Sí. un segundo nada más. ¿Viste que en un momento habla con Kevin y ella le tira el palazo para ver si va a estar la película y Kevin le dice que no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que es posta o que va a estar? No, creo que es al revés. Kevin le dice de que Hulk tiene que aparecer porque tiene que promocionar la película y ella le dice, eso déjalo para la película. No, pero en un momento Porque- ella le tira la onda de si ella va a aparecer en su propia película de She-Hulk. O si va a aparecer en la película y le dice que no. no sé. Estoy 95% seguro, pero puede fallar, dijo Tuzán. No, puede ser que me haya perdido, seguramente, pero no. ¿Para ustedes la van a meter en alguna película de los Vengadores o de She-Hulk o de Sí, Hulk o de algo? sí. Por lo menos como cameo, ¿no? Sí, todo lo que no funcione va a ir como invitado. Sabelo. Todo lo que no funcione va como invitado y ya está. Esto va al A-Team que hacen en Marvel.
creo que fue, no fue Marvel Now, fue All New All Different, creo. All New Different, sí. All New Different. Me parece que aparecía ahí el equipo A, digamos, de todas las Sí, que tuvo, Vengadoras. que creo que fueron cuatro cómics nada más. Nada puede malir sal. Acá dicen que la van a meter. Sí, seguramente. Y el Pato se Y fue. aparte, con esto Estoy de acá, estoy acá. Marciala- Les doy un espacio para no interrumpir, porque después de decir que yo beboté y volviste de vuelta a She-Hulk. Es que me quedó Estamos eso. Ustedes se pusieron a boludear como siempre y me No, quedó boludear, eso. estamos haciendo Yo noticias. avisé, pasamos a otro tema, quieren decir algo más de She-Hulk. Pero bueno, está bien, todo lo que quieras. Bueno, vamos a los Anillos del Poder. Bueno, si entramos en los Anillos del Poder, aviso que estamos entrando en el Averno más oscuro. Ya estamos Gente, entrando en el sí, Averno. Pero ya si salimos. entramos en serio, porque la gente quiere escuchar un poquito Pero, de a ver, serio y otro poquito de sí. Averno, ¿no? No, Mirá, eso está bien. Pero no te vayas a la mierda con las palabras porque me bajan el directo. claro. Perdóname, soy el único que habla con palabras del abecedario, posta. No, pero vamos a hablar de temas muy complicados. Tenés que tratar de Sí. buscar palabras ¿Verdad que no sinónimos. vamos a, o sea, acá O sea, ustedes no chicos vamos a ven meter. en vivo ven cómo me censuran dos grandes youtubers. No te estoy En vivo, censurando. Lo que te estoy diciendo es, busca el rodeo para hablar de los temas que vamos a tener que hablar en Los Anillos de Poder. Me siento como un afroamericano de Brooklyn agarrado por la policía. No. Me siento como un afroamericano de Brooklyn. No, de vuelta. Sabelo. Boludo, pero estoy diciendo afroamericano, man. Bueno, 3 veces ya. Pero, ¿está mal también? No, está bien, está todo bien. Pero Está todo no sé bien, por qué de Brooklyn. dale, Estás estigmatizando. vamos a entrarle porque ya. Bueno, a ver. sí, Lo voy a poner acá el anillo el anillito. Ay, ¿Te parece? Mira qué lindo. Bueno, este me gustó más porque este lo puedo. Ya. Ahora estamos un poco más pro, no tan pro como. Bueno, la vimos los 3. ¿no? La vimos los 3. Yo me comí 5 capítulos hoy, boludo. Si me dicen que no los quiero, boludo. Mirá esto. ¿Sabes lo que mirar 5 capítulos? Solo creo que no sé, Pato también es bastante masoquista, pero yo nunca había experimentado ver 5 capítulos de pura mierda en un mismo día, 5 horas seguidas, boludo. No, para mí fue nunca. algo jodidísimo fue para mí. Pero vamos a hablar del último, ¿no? Ah, bueno, dale. Sí, no, pero igual está bien. Pero... No, está bien, tenía que mirar yo los anteriores porque No, después no iba a bien. entender nada. Está bien. Ahí te mandó algo el Peti. Qué grande el Peti. Peti, gracias. Guta, estás sugiriendo que sos fino como canapé de polenta. ¿Viste, Peti, boludo? Sos el Ponele único amigo los que me queda en este puntos, lugar. jaja. Ahí está la cara, creo, ¿no? Con la que terminamos todo con el gran final. Yo no sé si porque lo vi en Londres, pero a mí el final me gustó. Te dije, Alma. El final en Londres, no sé si se cerró todo con un beso de Kai, pero me gustó. Fue un final feliz para mí. Bueno. Saludos. Fíjate que se vio 5 capítulos de Los Anillos 5 de capítulos, Poder. boludo. ¿Sabes que me desperté como a las 3:30 de la mañana? Pum, y me los pongo a ver. Digo, me voy a poner a tono. Y no terminaban más, boludo. Y me ponía el pausa para ver cuánto me faltaba. Oh, y recién empezaba, boludo. Terrible. Saludos, Halloween. Mirá esto. El Jobo. El Peluca. A ver, Peluca. Bueno, pero al final me voy a poner la medallita, ¿eh? Era Gandalf al final, ¿eh? No de ese spoiler, no de ese spoiler. Spoiler, gente, spoiler. Spoiler totales. El Peluca, un grande el Peluca, Dios lo tenga en la gloria y no lo suelte. Yo me voy a poner una Peluca mantita. sabe. Yo me voy a poner una mantita tipo el Gandalf. Ahí está. La batita. Ay, qué frío que hace acá, por Dios, qué frío que hace acá. Acá pueden ver que se cae Gandalf y se le cae la manzanita del amor, ¿no? Ahí está. Mirá dónde termina la manzanita del amor. Acá termina. Oh, mirá, Citizen Khan te manda un regalito.
Gracias, Citizen. Se pudo evitar que Sauron se convirtiera en el Señor Oscuro con unas birras para que sanara su corazón despechado. Puede ser, ¿eh? De hecho, como quieren que uno empatice con Sauron, todo puede Mirá lo que es. terminar donde quiera. Mirá esto, Mirá qué lo que. bueno que está. Ese fotograma parece un cuadro de un amigo que tenía en la primaria, que tenía la señora colgada en el living. Yo vos sabés Por que Dios. veo esto y me acuerdo hoy de cuando habíamos llegado al final. Vos te das cuenta que es la cuarta vez que revivimos esta mierda, Pato. Mirá la señora de Cuarta. verde lo que es. Ahí está. ¿Qué están haciendo? Hay un lechón, no sé. ¿Qué es esto? Es un ¿Te das desastre. Bueno, cuenta, Pato? Yo me mirá lo quiero que es ese matar. CGI, por Dios. Mira, esta era nuestra cara. ¿Ah? No, no, no. Estoy con un poquito de delay. Vos me decís, ahí está, ahí ya. Bueno, esto va a dar para mucho, ¿eh? Yo creo Esto, que esto es lo último. Acá sí que vamos a estar como acabo. caminando al borde de un barranco. ¿Qué te eh, pareció, Bota, esto? Nos faltó conocer tu punto de vista acá, hasta esta parte, ¿no? Principio, ¿no? Bueno, Aparece la niña de la pinta de la Santa María y tenemos al peluca con esta cara de ¿qué voy yo a voy a hacer? hacer una pequeña alusión. Yo me había quedado en el capítulo 3, ¿está? Ajá. Me había quedado en la mitad del capítulo 3, más o menos, que no fue en un directo. Voy a hacer solamente una pequeña alusión al capítulo, creo que fue 5 o 6, pero apenitas, para ilustrar un punto y después paso al último capítulo. A mí me pasó que cuando la estaba viendo, en un momento, por eso entiendo todo el tipo de, de reingeniería que quieren hacer con esto que están haciendo con esta serie, ¿no? Recontando la historia o reinventando la historia. ¿Y qué me pasó? Si bien yo no soy un gran fan del Señor de los Anillos, me gusta, sí, leí los libros, vi las películas, leí el Silmarillion como quien dice 2 veces, una ah, vez me tuve bueno. que hacer como un... No, pero no me lo leí 2 veces porque no lo entendí. O sea, tuve que hacer como una especie de diagrama de flujo con las fechas, con los nombres, porque me perdía totalmente. Y así todo no me gustó y así todo lo dejé, no me acuerdo un carajo. Tuve que leer un poco algunas cartitas y eso para cuando hicimos empezamos con todo esto de Amazon, un videito que hice, tuve que leer un par de cartitas para ver qué onda. Y así total, en los libros lo leí hace 20 años, la película la vi cuando salió, pero así todo, hay gente que nunca la vio, ¿no? Entonces cuando vea esto va a decir, así pensaba, ¿cómo es? Tolkien. Por más que hayan leído en las redes, que es una difamación total, todo, pero va a pensar que la historia es así. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me pasó eso. Llegó un momento que yo estaba viendo la serie y estaba tratando de acordarme cómo era que lo había puesto Tolkien y se me mezclaba todo. Ya no sabía qué era real, qué no era real, y por esto mismo que estoy diciendo, que yo no soy una persona que lo tiene todo totalmente fresco, ¿no? Y ni que soy un gran fan que conozco y releí, me meto en cuanto portal hay y un montón de cosas. Y eso me pasó. ¿Y sabes cuándo me pasó 100%? En un momento van corriendo los de Númenor con los caballos a auxiliar al pueblo después de que desembarcan. Y yo dije, loco, qué parecido a los Rohirrim. Y lo miraba y digo, puta, ¿será que los Rohirrim, que los de estos de Númenor después se metieron en Rohirrim? Y no me acordaba las fechas, no me acordaba si eran antecesores de los Rohirrim. Se me empezó a armar un quilombo, pero un quilombo mal, que llegó un momento en que dije, ¿hasta dónde? ¿No? ¿Hasta qué parte de esto es más o menos lo que contó Tolkien y más o menos la mierda que hizo esos? Y te juro que me perdí, boludo. Me perdí totalmente. Entonces en un momento agarré y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una cosa, voy a apagar el cerebro, voy a ver cómo la gente habla, bla, 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 dice todo, bla, bla. Voy a ver qué me dicen las imágenes y voy a intentar de que nadie de no relacionar los nombres con los personajes reales de Tolkien. Y no pude tampoco, boludo. Porque me decían Galadriel y automáticamente empezaba a relacionar de nuevo. Entonces yo me digo, puta, realmente se me hizo una mezcolanza esta serie, que no sé qué es lo de Tolkien, qué no es lo de Tolkien,
La verdad, un horror. Un horror. Ahora, sigo pensando que tal vez si me hubieran cambiado todos los nombres, si no lo hubieran llamado El Señor de los Anillos, tal vez podría haberlo visto como una serie de aventuras genérica. No sé si la hubiera disfrutado porque es contrafáctico decirlo, pero sí se me armó una mezcolanza, boludo. Y hubo un momento que yo estaba pensando en 25.000 cosas que estaba haciendo y la serie pasaba, y no me daba cuenta que estaba pasando. O sea, me desconecté totalmente de la serie. Después sí voy a contarles lo que traté de verle bueno por esto que me había pedido Pato, ¿no? Que tratemos de ver alguna cosa buena o algo por No el me estilo. mandes al frente. No, pero no porque lo haya hecho por vendido ni nada, sino que por ahí tampoco, él tenía razón en un punto. Al fin y al cabo parece que somos haters. Y no es que somos haters, No, parece no. directamente, por eso no te estoy echando la culpa, digo, parece que fuéramos haters. Y no es hater, es la pura verdad, boludo. Yo te estoy contando lo que me pasa a mí cuando la veo, ni más ni menos. No te estoy diciendo, mana, me hace este ruido y me hace ruido. Y le encontré un par de cositas que yo dije, bueno, lindas. Yo qué sé. ¿Les parece que hagamos un análisis cronológico de lo que pasó? ¿O así no lo ordenamos y la gente que no la vio y no la piensa ver, más o menos se entera un poco del capítulo, como hicimos con Alma? ¿O qué quieren? ¿Qué les parece, chicos? Lo que ustedes quieran. Yo cronológicamente no les puedo decir nada porque No, realmente. pero Alma nos puede ir ayudando, vamos apoyándonos en algunas imágenes y vamos. Digo Vamos yo, no armando sé. un poco, ¿no? Podríamos. Mando, a ver, que nos digan ustedes, porque así no hago otra Bueno, a actividad. ver, el tema es así. Esto nos empieza, la serie esta empieza con el anciano desconocido hasta ese mismo momento, con una manzana en la mano, ¿no? Una escena bastante significativa. La manzana se le cae, rueda por el bosque, Se me ha caído la él la manzana. persigue y se encuentra con esto que vemos ahora, ¿no? La pelosa que lo mira y algo raro tiene en la mirada, ¿no? Te das cuenta que hay algo ahí que no cuadra. Oh, sorpresa, esa pelosa no es la pelosa, sino que es una de las 3 brujas que se le va a aparecer en medio del bosque. ¿Bien hasta ahí? Es decir, de golpe tenemos al señor desconocido en medio del bosque amenazado por 3 brujas, hechiceras o como quieran llamarlo. A ver si puedo A partir encontrar de un. ahí, escena de tensión, el desconocido queda un poco impactado, estas 3 señoritas se arrodillan y le dicen, oh mi señor Sauron, ¿no? ¿Cómo que? Y ahí te decís, oh, la pelota es Sauron, minuto 2, te están diciendo, acá está Sauron, señores, le presentamos a Sauron, capítulo final de la temporada, ya te estoy diciendo que este es Sauron, ¿no? A continuación, Empezamos este hombre, fuerte, ¿no? empezamos fuerte, empezamos muy fuerte. A continuación, este hombre no se hace cargo de nada, obviamente, parece que tuviese... Alzheimer. Claro, Alzheimer está totalmente, desconoce, dice, yo no soy Sauron, yo no soy Sauron, yo no soy Sauron. Bueno, claro, nos pretenden engañar, obviamente, ¿no? Obviamente nos pretenden engañar. El tema es que este tipo me dio como que se le agarra un ataque un ataque de nervios y se pone un poquito agresivo con las brujas, ¿no? Las arroja a las brujas. No, acordate que no. Te olvidás de Galadriel. Vos Ay, mismo perdón, claro, hay saltos de imágenes, porque yo estoy contando todo cronológicamente como seguiría la secuencia. Tenés razón, tenés razón. Lo Acá que la pasa es que vos, tenemos a ella. perdón. Bueno, quedamos con eso y pasamos a otro escenario. Ya nos dejan con la intríngulis de que acabamos de conocer a Sauron, que era el señor desconocido, y que hay 3 brujas que lo están idolatrando, y pasamos a Galadriel galopando en un corcel blanco, ¿no? Una escena épica, miren lo que es ese CGI, impresionante. 1000 millones, ¿eh? 1000 millones. 1.000 millones. Ahí se encontraba con, no me acuerdo, mirá que lo vimos esta mañana, ¿Te pero... acordás? Con Secreto en la Montaña. ¿Te acordás? Ahí está, bueno, sí.
Sí. Chan, Sí. Ahí te fuiste acaban de donar, tú. mira, Artur Reyes acaba de donar. Muchas gracias, Arthur. Bueno, Ay, se para encuentra Versace, el señor Versace Versace. que está, ¿No te parece ultra querible Versace? me encanta. Federico Klein, le digo yo, pero bueno, Los Versace, vamos a Anillos ver. del Poder es tan malo que pareciera escrita por Steven Seagal. Él será Galadriel en la segunda temporada de Tolkien. Nunca dijo que no se podía. ¿Podés creer que me está llamando de nuevo el hijo de puta? No lo atienda, Guta, No, desconectado. le corto porque está interesante la charla, le corto. Bueno, Guta, te pregunto, porque yo con Alma ya lo hablamos. Cuando te tenés la revelación de que este hombre es Sauron, ¿qué pensaste? Bueno, después digo todo lo que me pareció bueno como para no ser un hater. Eh, sí, me quedé medio desconcertado, pero ya me habían tirado que Sauron era este, que Sauron era el otro, Sauron era este. Yo la verdad seguí mi corazoncito y por más que me dijeran que era Sauron, siempre pensé que era Gandalf. Y no me lo iban a sacar por más que al final se convirtiera ese y le pusieran la armadura de Gandalf. Yo ahora diciendo Sauron me siento un pelotudo, la verdad. Porque Acá si vos le vas a decir preguntan, Sauron, acá preguntan qué le pasó a Porongir. Porongir está desaparecido junto con Bulbasaur y con o Dragosor, ¿Para depende. cuál era Pero Bulbasaur? era el hijo de Karen. Ah, ¿y el Galgazor? No, qué Gargazor. Dijiste dos, boludo. Bulbasaur era el pendejo. No, El porque tiene pendejito. dos nombres. Drogasor es Ah, como lo conocen cariñosamente, Bulbasaur lo conoce la gente. Karen y Porongir no aparecen, y Durongir tampoco. ¿Durongir El cuál era? enano, el enano Durongir. Ah, Durongir. bueno, Durongir ¿vos no te la aparece. comiste, Guta? Sigo sosteniendo que la parte de los, ¿cómo se llama? De los enanos y la parte ¿cómo se llama este de Es lo Porongir? mejor. No, del otro, del elfo amigo del enano. Sauron me sale. ¿Cómo se llama este? El que está ahí en la pantalla, boludo. Megazord, No, boludo, el amigo de Galadriel, el elfo este. Drogasaur. Boludo, en la Drogasor. vida real. El elfo este, boludo, no sé pajero. ¿Eh? Estamos descarrilando, entrando al Averno, a Boludo, full. ¿cómo se llama? El amigo del enano. Trozor. No, ¿para qué amigo del enano? El elfo amigo del enano, boludo. Elrond. Se El, enoja con nosotros. bueno, El Se enoja Elrond. con El nosotros. Tron. Sí. Bueno, Elrond y los enanos me parece la mejor Versace. partecita de todo. La Acá cosa dicen que es Jongueras, el nombre verdadero. Yo le creo. Nalgadriel. Bueno, Ay, acá estamos ya con un rip-off, prácticamente, de lo que es. Claro, esto es Amigo el del canon. enano. Esto es el canon Amazon. Voy a avisar porque después me vienen los puristas de Tolkien, los amantes, que hay 47, y me dicen, no, ¿qué estás hablando? Yo estoy hablando canon, o sea, Porongir, Durongir, Bulbasaur, Drogasor, el Ron, dicen acá también, podría ser. Todos esos son del canon Amazon. No estamos hablando del canon Tolkien. Esto es otra cosa. Acá no hacemos eso. Maladriel. Esta serie costó 1.000 millones y la entera trilogía de Peter Jackson costó solo 281 millones. ¿Dónde fue toda esa guita? Y bueno, al eso. narco. A No, ver. se fue a las arcas de alguien. Trozos, ¿quién es Trozos? Gran personaje. Trozor. Bueno, hay un momento Power Ranger en esta serie. ¿Eh? Ustedes prepárense, porque acá hay crossover, acá hay alusiones. Bueno, podés pasar yo quiero ver a Versace. Me Sí. encanta Versace, me emociona Versace. ¿Cuál es Versace, boludo? No, ¿cómo que cuál es Versace? Ahí lo tenés. Acá lo Versace. tenés, Versace. Y No este sé, es boludo, pero lo único que voy a decir en pos de Jongueras. este tipo, que lo empecé a decir al principio del directo, que me dijeron, no te adelanté, saltó el pato así toda compungida porque sabía que iba a hablar, que como es Amazon le estaba poniendo toda la tarasca para decir que estaba buena. Bueno, lo que sí me gusta es que el chaboncito está como medio grosso. Y está bueno porque es como el herrero, ¿viste? Es como el herrero. Entonces te das cuenta que no es tan flaquito como todos los otros elfos.
Pero esto no se anima a decirlo a nadie, ni el de Esto no Sensacine, te ni lo dice nadie, olvidate. el ¿Dónde lo Averno, vas a señores. encontrar? Hola, A ver, botellas. Hola, botellas. abogado, Sí, se puede decir estas cosas? No, dice que hola, está fuera botellas. de... Está grosso el tipo, ¿qué tiene Está que Hola, ver? grosso. hola, botella. Sí, realmente estoy buscándole el pelo al huevo, pero bueno, decirle a los de la espada que cierren el contrato, porque le estamos poniendo toda la salsa al asador acá. ¿Vos Sí, sí, rescatás que el tipo está trabajado? sí, que está grosso, sí, 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 sí. Sí, algo Está que grosso. decir. Sí, sí. Está Dale, Arma, vos que... arma el directo, termino con estos dos changuitos y arma el directo, que quiero pasar a primera. Dale, dale. Dale, botellas, un abrazo. Bueno, a ver, está bien, te dejo continuar. Mirá esto. Está No, bueno. no, Mirá, pero fuera de joda, lo ves al chabón y está, se pone el delantal y se le nota así como está más grosso ¿quién que se los pone? otros. Que los ¿Pero otros. quién? Es ¿De como quién un estás herrero. hablando? Me gustaría verlo aceitado con el martillo, todo Pará. embadurnado en ¿cómo se llama? En carbón y dándole Censura, así con el censurame martillo. esto. Ta, Estamos en el ta, momento Guta, desnudo, con el pirulín afuera, el corazón en la mano. a Pero mano pará, cambiada. no, bueno, está bien, qué sé yo, no sé, no me esperaba No, ese boludo. comentario. Te la busco, te la busco, te la busco. Amarilla, No, dice el abogado. Amarilla. Mirá, te la busco, te la Bueno, busco, te la busco. este es el estado de Halbrand, ¿no? Que no sé cuál, bueno, el malote. aportó algo que nosotros no nos habíamos dado cuenta, Guta. La verdad que es la tercera pata del Averno porque aportó esto que no Pero me había... man, vos Esto qué- de verlo aceitado a mí me perturba. pero escuchame una cosa, ¿vos qué me pediste? Que le No, busquemos No, algo no. bueno a las está bien. cosas, listo. Yo le estoy buscando algo bueno y el chabón lo veo como que sale de lo de los demás elfos y se ve como más grosso. Y yo dije, bueno, debe ser más grosso, una, porque está más viejito y otra por el tema de que, bueno, es el herrero, ¿no? Tiene que tener su musculosidad. Mirá, Pero, Gusta, cómo te mira Galadriel. Vos mirá cómo te mira Galadriel como diciendo, ¿qué estás diciendo, Gusta? No, pero, no. Está pero bien, Ese está es bien. En el realidad, tengo que aceite que estás confesar que no lo escuché diciendo. en ningún lado eso, pero la verdad que está sí, No lo bien. escuché en boludo. ningún lado, es cierto. Es original. Exclusivo Nadie, del Averno. nadie hizo esa lectura. O sea, después me hablan de los profesores de Tolkien. No, ningún profesor Tolkien. No, no. Versace está Acá cuadrado. Tolkien, acá Tolkien no toca nada. Versace está grandote. Bueno, Sachi está eh, a ver, el tema acá Mirá es esta niña. que ahí, Mirá ahí llegan. Yo no sé cómo seguir, Alma, ayúdame, por favor. Te estoy ayudando, te estoy poniéndolo. Miralos. Vos sabés que esto, les voy a decir en serio, estaba pensando qué miniatura poner y nunca me pude decidir. Esto es un generador de memes eterno. Es imposible no encontrar un meme o una miniatura. Son 1 hora, 12 minutos de miniaturas constantes. No sé si a vos te pasó, Pato. No sé, yo Eso me estoy recuperando de lo que dijo Guta. Mira, acá lo tenés a Versace, mira, acá lo tenés. Te lo voy a dejar Versace, mira lo que es el Porsche. ¿Sabes que tenés razón? Lo veo que hombros, debe hacer hombros en Pero la. mirá ahora te cómo- voy a mostrar, estoy buscando porque después de ver esta foto me van a pedir disculpas, boludo. Me van a pedir disculpas y decir, Guta, mirá cómo tenés estás razón, mirando vos. Le está está diciendo, grosso, Salí de ahí, está Vení, Maravilla. grosso. Guta. Dice, Guta, vení para acá, vení, Guta. Te voy a enseñar lo que le Ah, enseña Elrond, de Forja. Mirá. ¿tenés fotos inéditas de Versace? No, yo no, pero es posta, lo vi en un momento y dije, ah, bueno, está, tiene su explicación. Mira, Era entrada de la madrugada, había visto vean, 4:30. vean cómo estaba Halbrand y cómo está ahora, ¿no? Esto pasó en el día, ¿no? Porque nunca pasaron un elipsis de tiempo. O sea, el tipo Boludo, llegó muriéndose y ahora está caminando. pero el chabón, boludo, se estaba que se moría, que no lo podía curar ningún médico y cabalgaron 6 días, boludo. 6 días, dice la mina que cabalgaron. Sí. No seas Y mal, mirá cómo está. Así en no unas seas horas, mal. ¿eh? La magia élfica. ¿Por qué no llevaron a Mirella acá a curarse? ¿Alguien Porque sabe? Mirella no importaba, boludo. ¿Cómo que no? Si metió todos los ejércitos, perdió la vista. Ay, Dios. Ahora, mirá, lo que viene ahora. Esto no es nada con lo que viene.
No, Esto, no, lo esto que es viene. una pequeña introducción. Acá tenemos Yo creo que Versace ya le pegó el ojo. Mirá. Versace le Ahora, pegó lo el que ojo. sí, el escenario es espectacular. Mirá lo que es la enredadera de atrás. Ahí sí que le doy un punto, ¿eh? Mirá lo Bueno, que yo es te voy esto. a, yo te voy a ser muy sincero, Pato, ¿eh? Yo voy a ser muy sincero Cada vez acá, que ¿eh? decís eso, No, pero voy a hablar en serio. Voy a hablar. Las cosas que le Susan, vi teneme buenas. piedad, Susan. No, esto lo voy a decir en serio. Algo que me encantó, y lo voy a decir posta, me encantó, que me mantuvo atrapado y dije, ¡ay, boludo, qué bueno que les quedó! Es la parte de toda la escena, desde que comienza la forja de los anillos, ¿cómo se llama? No sé si está orientado en Tolkien o no, porque no me acuerdo que lo describan eso. Pero No, la es forja me encantó. maravilloso. ¿Vos me Y estás todo el La jodiendo? parte de la forja es maravillosa. ¿Vos me estás y el, hablando en serio? Es te joda, estoy, ¿no? te estoy hablando que No, la es parte de la forja de los maravilloso. anillos me encantó, boludo. Es ¿Pero vos me estás hablando en maravilloso. serio? No, Te estoy- pará. Sí, es Te la maravilloso. voy a pelear a muerte, la forja, ¿eh? La parte técnica de la forja. No, Ah, no, hoy lo no, no, estudiamos no, Gusta. todo. Vamos a tener problemas más adelante, ¿eh? Pero hoy te la agarraste conmigo. No. ¿Vos me estás hablando en serio? Me encantó la parte de la forja de los anillos. Pará, ¿vos vas a defender las imágenes? Tenemos las imágenes. ¿Vos vas a defender las imágenes que vamos a mostrar? No sé, no sé qué vas a mostrar. Sí te voy a defender que me gustó la parte de la forja de los anillos, boludo. El corazón quiere lo que el corazón quiere. No, pero pará. No es un no ¿Vos me lo decís en serio? ¿Es real lo que me estás diciendo? Lo Vos que hace un viaje a Londres, ¿eh? me dijiste que le Lo que busque hace algo un bueno a viaje a la Londres. película. La parte donde los pibes están forjando los anillos. Que lo No, están pero moldeando. Y eso me gustó, boludo, me gustó. no, Gusta. Te la voy a pelear a muerte, perdóname. Mira, te pido Peleámela, disculpas. boludo, peleámela. Te la voy a pelear, pero te la voy a pelear con los fotogramas en pantalla. Dale. Lo que pasa es que yo la serie tampoco la veo en fotogramas. Yo la serie la veo completa. Bueno, Pero vas a estamos verla, estudiando la serie por fotograma. te la voy a mostrar fotograma por fotograma y yo quiero que me defiendas lo que es No, indefendible. Quiero ver si cómo te la fotograma arreglás, por porque la verdad es que Pará, yo te voy a decir una sola cosa. Si fotograma por fotograma se ve hediondo el CGI, te voy a decir, tenés razón, es una mierda. Ahora, ahora me reculás, ya todavía abrís el paraguas antes te de que la llueva. estoy diciendo Es, posta, es el boludo. botella, tienen razón, mirá, el gusto en modo botella, tienen Sí, razón. boludo, soy el Guta Lo que Tella. pasa, A a ver, ver, pará. allá cuando fue a ver el gran final, porque este tipo lo vio el fin de semana, el final. Por eso Yo andaba, yo viste, lo vi en tipo, Avant Premier, boludo. Lo Guta, vi tipo te voy a silencio decir algo, te lo radial, digo se en juntó serio. con el Guta, botella, se no te juntó quiero con masacrar. Kai, se juntó No te con quiero todos los masacrar, Guta. grandes. No te quiero masacrar porque si llegamos a eso, la verdad va a ser una masacre. Quiero que me masacres, boludo. Masacre, quiero que me masacre. Quiero masacre, boludo. La gente quiere No, sangre, boludo. no, Y si por la sangre es favor. mía y la tengo Pero que no dar para quiero, ir a no verlo, quiero porque es un robo lo que vamos a hacer, Guta. Pará, Porque te voy a pará. mostrar las imágenes y si vos defendés eso, yo Pará, temo que la voy a gente romper la cuarta pared, voy a romper la cuarta pared, voy a romper el segundo monitor, voy a mirar a la audiencia a los ojos y les voy a decir una sola cosa. Siempre digo que si alguien se equivoca es de buen hombre o de buena mujer pedir disculpas. Yo acá estoy diciendo posta que cuando vi la serie, la parte de la forja del anillo y cómo todos los pibes le ponían onda y ¿cómo se llama? Se mostraba el efecto como que entrelazaban los pedazos de hierro. A mí esa partecita me gustó. Y aclaré, no sé si tiene algo que ver con el Señor de los Anillos o si describen la forja o algo porque no lo recuerdo, pero a mí, mirando la serie, fue una de las pocas imágenes que me gustó. Y lo estoy diciendo acá en serio. Ahora, si vos el horno te parece realista. No, boludo, me estás pidiendo realismo en una cosa de fantasía, boludo. No, realismo no, pará. Yo no te estoy diciendo de realismo, porque es un horno de fantasía. Yo no te digo que sea la representación de un horno real. Yo te digo, el metal te parece realista, te parece que vos ves las texturas y decís, es un horno verdadero. Una cosa que quiero decir, que eso es una cosa que siempre escucho y me parece una boludez. Cuando uno dice de que algo no es realista, obviamente que una película no es realista, pero si vos te das cuenta que no es real, eso te saca.
de la película. O sea, te tiene que dar la impresión de que estás viendo, por ejemplo, metal. Ok. A eso, Te porque tiene que eso, dar. no, pero eso lo digo porque siempre, viste que hay veces que dicen, no, piden realismo en una serie. No, lo que pido es No, que lo que estoy viendo, si me dice que es metal, se vea como metal. Eso es a lo que la gente se refiere con realismo. Porque Está después salen bien. los otros, sí, pero es fantasía, no sé qué, y vos decís, vos, loco, no, fantasía, pero tenés que Yo, vendérmelo, si no me mira, yo puedo... hay partes de la parte de la forja que te entiendo lo que vos me decís, y es más, cuando se derrite la daga, es una daguita de mierda y derretida es como que llena todo el papagayo ese de metal. Te lo entiendo, boludo. está Sí, muy se bien. ve mal. Yo lo único que te digo es que después de haber visto 5 horas de esta porquería, esa partecita me entusiasmó. La miré y no me puse a fijarme. Te soy sincero, te juro, te voy a escribir todo exactamente lo que iba pensando mientras la veía porque me lo acuerdo patente. No estaba viendo la textura del horno, no estaba viendo si parecía metal o no. ¿Sabés qué estaba viendo? Me guiaba, ¿viste? Como cuando vos unís en los cositos de crucigrama, vas uniendo los puntos para ver si llegás a hacer el crucigrama, como el laberinto uniendo todos los puntitos. Sí, Bueno, y sí. estaba viendo y miraba por dónde caía el líquido, cómo se formaba, cómo hacían para unir, para meter el otro hierro y que derivara en toda la rampita. Y te soy sincero, esa parte me entretuvo y me gustó. No estoy diciendo que haya sido buena, que haya sido mala. De hecho, si vos empezás a mostrar los fotogramas y me decís, mirá, esto no parece metal, y seguramente 100% te voy a dar la razón, ¿eh? No te lo voy a Bueno, discutir. Está pero son 100 millones de dólares, 1.000 millones de dólares para ver caer Está bien. Pato, ¿qué querés que te diga? ¿Que no me gustó? Sí me gustó, boludo. Bueno, Yo, eso yo tampoco, pará, está yo bien, tampoco, yo está bien. tampoco, la verdad, con la mano en el corazón, yo tampoco te puedo, a ver, porque quede bien decir, no, pero fuera de joda, por más que quede bien decir, no, esto es una mierda, si me gustó, me gustó. Ahora, la serie tiene millones de fallos, pero esa partecita en 4 horas y media fue una de las pocas cosas que me gustó. Y es más, te voy a decir algo más y me voy a enterrar más todavía. La parte final, donde muestran el volcán y a Mordor y a Sauron, esa parte así del volcán y el tipito negro, esa parte me gustó. Pero esa es la peor parte que a mí me pareció totalmente Pero chafa, me gustó, Guta. la concha de tu hermana, me gustó. Pero Es Guta, más, es terrible. ¿sabés Vamos a qué más me verla, gustó? pero la Pará, vamos a ¿sabés? ver ahora en 5 Pero está minutos, bien, Guta. ¿sabés qué, Pato? Te puedo agarrar y te decís, no, es una mierda, no me gustó. Pero te estaría mintiendo. Y una de las cosas que le gusta a la audiencia, por lo menos que me lo dicen a veces, es que les digo las cosas como las siento. Bueno, a Pero mí me Guta, gustó. lo vamos Es a más, ver en 5 ¿sabés minutos. qué más me gustó? Más, te voy a redoblar la apuesta, hijo de puta. ¿Sabés qué más me gustó? La imagen donde está Sauron en la mente de ella y muestran No, así como. Guta, no, Pará, que pero muestran vos así. no, me estás Pero pará, cargando, pará, Guta. me la estoy jugando, Me boludo. estás tirando las peores imágenes. No puede ser que te hayan comprado Pará, con eso, tengo el Guta. pirulín en la mano y el corazón con el pecho abierto y te voy a decir, ¿sabes qué parte me gustó? La parte donde muestran la imagen en el mar de Sauron y la imagen de ella haciendo alusión a la de Peter Jackson cuando No, agarra el anillo no, y se pone la no. armadura. No, Me me estás gustó, cargando, boludo, Guta. pero no me gustó, no es que me gustó ¿cómo se llama? El guión de eso. Me gustaron las imágenes, eso, pero me gustó. ¿Y sabes qué? Te la defiendo. Y es una Bueno, mierda, pará, vamos te a lo hacer una defiendo. cosa. Y tiene poco CGI, te lo defiendo. Me gustó y me gustó. Guta, pará, pero antes de Sí. llegar a la imagen quiero Y, que me y digas una una cosa cosa. más, Versace está grosso. Pará, quiero que me digas una cosa y que me lo digas en serio y me pongo serio. Todo lo que Guta, dije hasta ahora es en serio, sí. vamos a ver las imágenes ahora, 2 minutos, imagen por imagen. Vos Sí. me defendés me defendés la forja de los anillos, me defendés el volcán cuando el Sauron guaperas metrosexual va caminando y mirando y el ventilador le da las crines. ¿Eso me lo defendés? ¿El volcán ese me defendés con la ceniza Escuchame una hecha cosa, con vamos Movie vamos Maker? a poner, vamos a poner los parámetros de la defensa. Una cosa es Qué defender, parámetro de la para, defensa, claro, Solo acá, una cosa es Solo acá, defender, una cosa es Tomamos en defender, cuenta todo. bueno, pero una cosa es defender y otra cosa es que me haya gustado. ¿Está bien? Yo lo vi
y me generó una buena sensación el verlo. Pero te pareció Ahora, calidad de pará, CGI, te pareció. pero pará, si vos ahora me lo pones en fotograma por fotograma y me decís, bueno, fíjate el humo de cómo sale en el volcán y mirá cómo se ve el pixel. Seguramente, porque me creo hombre de buena fe, te voy a decir, Neto, tenés mi canal se razón, hundió después de esto. es una mierda, ¿entendés? Ahora, te voy a mostrar los pechos de Selimbror, de cómo era bueno, ese, del herrero Guachín. Mirá si no Pero está vos te grosso, dejás, boludo. pero, bueno, está bien, vamos, Gusta, yo no voy a aprovecharme. Yo te prometo ¿Pero qué que vas vamos a despacio. aprovecharte, boludo? O sea, lo único que me falta es que vos me tengas que decir qué me gusta y no me gusta. Mirá Pero, si no Gusta, está grosso ahí, boludo. Mirá qué grosso que está. Mirá los pectorales esos por debajo. Sacá un poquito ahí está. Sacá un poquito el mensaje. Mirá. Esos pechos, boludo, tienen forjas y forjas, Mirá. pero vos estás tratando de escapar ahora del CGI y No, todo, no, porque lo que estoy dijiste tratando yo de me lo voy a buscar. acordar, ¿eh? No, estoy tratando de buscar lo que te decía de por qué me pareció grosso. Yo voy a morder como un Rottweiler porque lo que vos me estás diciendo son la peor escena de la Pero, peli. boludo, el mensaje que mandaste de audio recién decía que te la mordés como un Rottweiler. No. ¿Entendés? Vamos, avanzamos, así llegamos al Dale, punto. ponelo, boludo, ponelo, pero sigo diciendo lo mismo. Bienvenidos al Averno, Dale, ponelo. Bueno, Una sola cosa. Gusta, me prometés, te lo digo en serio, me prometés que no estás en personaje, que a vos te gustó esto y lo aprobás y te emocionó, te gustó, te llegó y lo Parlé. sentiste. Voy a hacer un Dale, parlé para que te dale. quede bien claro lo que dije. Dale, prepará la Primero, encuesta, Alma, ¿eh? primero yo voy a. ya. Pará, pero si me dejan decirlo el parlé, me dejan hablar, lo voy a exponer Dale. para que quede grabado si ustedes quieren. Porque ¿Está? lo voy a hacer. Yo voy a decir una sola cosa. Me pareció en 2 o 3 imágenes que Selimbror creo que es, el herrero, Que le estaba brimbo. grosso. Selimbror. Bueno, estaba grosso. Pero Skeletor. grosso, y yo dije, bueno, se justifica porque el tipo es herrero. Eso fue lo que yo pensé. Si está bien o está mal, do mango aparte. Listo. Después estaba ya cansado de verlo, estaba más mirando el celular que otra cosa, y en un momento empieza la forja del anillo. Y la forja del anillo me llamó la atención, puse toda mi atención, y estoy hablando en serio porque dije parlé, toda mi atención en la forja, no le presté atención, te soy realmente si la textura del metal era metal y todas esas cosas, sino que le presté atención al recorrido de toda la parte del líquido. Es más, pensé en su momento, que hijos de puta, boludo. Dicen que quieren oro y plata pura y le mandan la daga entera cuando se nota que la hoja de la daga no es de plata. ¿Está bien? Listo. Después sacaron de una daguita de mierda un papagayo entero de meo como para hacer 4000 anillos. Pero ahora estás reculando, ¿eh? No, yo eso lo dije al principio, está grabado, cualquiera puede retroceder y verlo. Listo, al margen de eso. Después empecé a ver todo el recorrido y empecé a pensar, ¿y esto por dónde baja? Y empecé a ver cómo le ponían unos aditamentos que era como una especie de embudo para llegar a la parte donde está el anillo. Y de pronto sacan como una barrita de oro y de plata. Y yo dije, ¿cómo hacen para separarlo, el oro y la plata en cada barrita? Y la barrita tenía como una especie de manijita. Y digo, ¿para qué sacan estos? Pero pará, pero perdóname que te frene. No, me dijiste parlé, me dijiste parlé y voy a terminar la idea. Dale, Listo. metele que yo después te voy a decir lo que pienso. Listo, perfecto. Entonces empecé a ver eso con manijita. Y dije, pero no querían sacar un anillo. Yo pensé que tiraban toda la onda y el anillo tenía el molde en esa tinaja que agarran, que le pegan y se abre. Bueno, sacan la ¿cómo se llama? La barrita esa. Y de pronto empiezo a ver cómo 3 tipos empiezan a labrar los diferentes, con una lijita, con un coso. Y todo eso me llamaba la atención. De pronto veo el efectito, que me gustó, de esa como que hay un anillo que es que creo va a ser el de Galadriel, que tiene como unos hilitos de alambre que los empiezan como a enroscar. Y dije, ay, mira qué lindo, me gustó. Y lo empecé a ver y me gustó. Y después vi los 3 anillos terminados, me pareció una pedorrada que estuvieran 14 segundos mirándolo así como embobados, y cuando terminé de ver los anillos hechos, dije, bastante aparatosos los anillos.
Ahora, todo eso que te estoy diciendo me mantuvo en la serie 10 millones de veces más que toda la serie completa. Pero vos me estás Ahora, hablando. pará, Pero, termino, ya dale, termino. dale, dale. La Dale. parte del volcán, y te lo voy a decir así, sin entrar en detalles, me gustó el coso del volcán, ese negro allá atrás, la sombra del tipo, y en un Eso momento pensé, qué bueno para sacármelo como screenshot. No, no, Listo. Guta, no puede ser eso. Ahora tirame lo que quieras, que si vos me mostrás cuadro a cuadro que está feo, soy bastante hombre para Pero, decirte, Guta, estamos. loco, Vos me estás que hablando. termino. Soy bastante hombre para decirte, loco, sí, la verdad que es una porongada, está mal hecho, pero no va a quitar que la sensación cuando lo vi, que sea así. Listo. Pero, punto. Guta, escuchame una cosa. Vos me estás hablando de la serie esta de Desafío sobre Fuego, Latinoamérica, donde forjan ahí. ¿Cómo vas a evaluar una serie de 1.000 millones por una escena donde forjan 3 anillos, todo con CGI, y la escena del final que vos te gusta es desastrosa? Es tu opinión, boludo, la mía es diferente. O sea, viste, a ver, reproducí el mensajito que te pusieron de chupame la pija. No, vos, como no tenés razón, ya apelás. Ya apelás a la Pará, grosería. pará. Sos bajo, Me parece que pegás está en los siendo- tobillos, Me parece que está siendo demasiado presuntuoso. Me parece que la llamada, alguien te llamó y te dijo, escúchame, Yo te voy a decir una cuidado cosa. con lo que estás Está diciendo. siendo demasiado Cuidado con lo que está. presuntuoso. Claro, Bueno, Amazon hagamos una cosa, Prime. porque ya, Amazon a ver, Prime. Mirá las quién lo bases llamaba el están Guta. puestas. Tu posición está Era sentada y la Amazon mía también. Prime. Avanzamos y vamos destripando toda esta porquería, a ver qué es lo que a vos te gustó, a ver si está bien. Mientras ¿Te que, lo hagas parece? mientras que lo hagas con respeto, perfecto. Pero Recién si me acabas de decir. fuiste bastante no presuntuoso. puede, no hay código. Fuiste bastante presuntuoso para decir que yo no tenía razón. Y no es una cuestión de razón, es una cuestión de sensación, lo que a mí me pasó. Bueno, Yo te estoy vamos contando lo que a mí me cosa. pasó. Te estoy Vamos a hacer diciendo Esa una que es llamada, mala, ¿sabés lo es que mala. era? Yo ¿Sabés lo que prometo. era la llamada? Era del banco, ¿viste? El banquero privado del Guta diciéndole, señor Guta, le acaba de llegar la transferencia desde Londres. Bueno, yo A prometo no usted y a Es pegarte. más, Kai. chicos, los tengo que dejar porque voy a ir a buscar mi Ferrari nueva. Perdón, ¿eh? Bueno, yo prometo cuando lleguemos al punto no pegarte en el piso, te lo prometo. Pero boludo, Yo voy a. ¿sabés lo que te podría llegar a faltar? Dale, destripámela ahora, boludo. Destripámela, por favor, ahora, que la gente quiere Destripámela. ¡sangre! Bueno, Destripámela, avanzamos hacia el. Podemos- hacia el. No sé, hacia. Vamos a no, seguir, a me da ver. pena, Guta, te digo la verdad. ¿Querés Pará, que pasemos a pará. otro tema? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? No les puedo dar más bola porque me está llamando Pablo Arcadia, que quiere que haga un directo. No te lo tomes con humor porque ahora vamos a hablar en serio. de esto, ¿eh? PA, No, para hacer una cosa con Hildonian también, como defensor del coso de los anillos. Es más, Kai me está llamando para que vaya a su canal. Voy a jugar en primera, perdón, chicos. Vos tómatelo a risa, pero vamos a analizarlo seriamente, en serio, ¿eh? A ver. No dale. me jodas, se me cayó Por favor. el... Arma, se ¿qué cayó? pasó? ¿Se cayó Arma. el directo? Chicos, pongan uno si estamos en directo, por favor. Pará. Chicos, pongan uno si Pará. estamos en directo. A ver, me acabo de caer. Y ahora No. volví. Pero Sí, el volví. directo. ¿Pero No, el el directo? directo, el directo Listo, sigue. ahí están poniendo uno. Gracias, chicos. Gracias porque Alma estaba diciendo que se cayó. Perdón. Bueno, Sí, eso es lo bueno. Me caigo, pero el directo sigue. Te caes Bueno. y te levantás, boludo. bueno, Guta, avanzamos. Arma, Por ¿podés favor, hacer por favor. un poco de. ¿Vos podrías hacer el papel de moderador? Voy a intentarlo. No prometo nada porque viste que esto es complicado. Es que no hay que moderar nada, porque así como me dejaste hablar y pedí un parlé, te voy a dar parlé a vos. Igual yo, a ver, me está dando un poco de pena que lleguemos al punto de analizar lo indefendible, pero yo lo digo en serio, si a la gente le parece esto demasiado, que se puso demasiado denso, lo que sea, que nos lo digan y bajamos un poquito el... Pongan Bajamos. 1-2 y nos enteramos. Y bajamos ¿Le y parece? lo seguimos analizando y lo dejamos, y que cada uno tenga su opinión y no llegamos a... Claro, porque capaz que la gente, aunque la gente No, boludo, hijo de conociéndola- puta, quiero que me la destripes.
Dale, Bueno, dale, vamos a los dale, bifes. boludo, dale a la gente, dale al pueblo lo que es del pueblo. Dale de stripe. Vamos a los bifes, dale. Dale, boludo, dale, que me gusta. Arma, Bueno, ayúdanos un poquito porque hasta llegar a esa parte a ver, ocurren cosas. esta parte que lees, para quién ¿estás mostrando vos, Pato? Yo no. Pará, ¿y Yo quién no está estoy compartiendo mostrando? nada, ¿eh? ¿Soy yo? No, sí, a mí me lo sacó aquel, pero no ves que aquel me hace perderme a mí también. Bueno, a ver, acá estamos cuando le muestran la piedra, ¿no? Le muestra ¿cómo es que se llama? Nuestro amigo Versace. Le muestra la piedra y le dice, mira, tengo esta piedra mágica y con esta piedra mágica puedo curar prácticamente todo, pero tengo muy poca piedra. O sea, esto como que no puedo, no podemos hacer nada con esto. Entonces, Halbrand, que es conocido porque en el sur viven en unas chozas de mierda, Perdón, le Anda, no dice, estás che, ¿por qué no mostrando haces? nada, ¿eh? No estás mostrando nada. ¿Cómo que no? No, no hay nada en pantalla. ¿Cómo que no? Ahí te están poniendo, no se ve nada, huevón. Yo estoy viendo a Galadriel, ¿eh? No, acá está todo en negro y la gente está diciendo que no se ve nada. Yo también estoy viendo todo en negro. A ver. No sé por qué. Ahora estoy viendo negro. Claro, porque tenés un poquito de delay. No, para. Para que me Me saltó picó algo. la verga. Cancelar. Es más, yo Pará. estoy viendo que vos tenés como compartido la pantalla, pero no está saliendo nada en el StreamYard. Pará. Lo voy a volver a cargar acá. ¿Dónde lo tengo acá? Ahora sí se debería ver. O capaz que fue Pato que dijo no muestres para que no. No fue el pato, no fue el Me estoy pato. cagando, Fue me del. cagando. Ahora sí, no, fue cuando se cayó, se cortó la transmisión y quedó ahí en un limbo. Bueno, el tema es que acá le dice de que pueden hacer una aleación para tratar de potenciar los poderes mágicos de ese pedacito de piedra y curar a toda la Tierra Media. O sea, con ese pedacito vos podés curar a toda la Tierra Media. Porque en teoría esta peste que está matando al árbol va a matar a toda la Tierra Media. Bien. Y después vamos a tener una clase magistral de forja, ¿no? De herrería, Bien. que hablamos con Pablo Seito hoy, que nos explicó un poco de forja y herrería. Necesitábamos saber algo. Yo lo veo Y gordo bueno. a Versace, ¿eh? Está gordito Versace. ¿Vos decís No, que no está está gordo? gordo. Son los años. Está clásico el Versace. Mirá, Bueno. mirá la carita. Yo Acá no te es mostré Sauron bien. todavía, ¿eh? Ahí le está pasando algo, ¿eh? Mirá esto. Mirá esto que maravilloso. Mirá esto que maravilloso. Ahora, lo que Mirá. sí es una porquería, ahora que está mostrando ¿cómo se llama? Ah, les voy a preguntar dos cosas a ver si entendieron. Pará, no me quiero ir del tema nada más, pero porque Sí. si no me olvido. ¿Viste que vos mostraste recién una ciudad? ¿Viste cuando Sí, muere el número. rey que te muestran una ciudad? Qué mal logrado que está eso, que no sabes qué carajo te están mostrando. Si hay Ahora te tira para atrás. No, boludo, una ciudad destruida o si te Está están bien, está mostrando bien. alguna bandera negra de porque murió el viejo. No, pará, Y es por otro permiso, lado, le dieron. y por otro lado, ¿alguien entiende qué pasó con la hija del capitán? Que el chabón le dice, entra en el cuarto y no lo desarrollaron eso al final, ¿o sí? Estás embarrando la cancha, ¿eh? No, boludo, o sea, estoy preguntando porque justo lo mostró Anma esa parte. No sé qué decirte, Guta. Me parece que te está yendo por los. Pero no, boludo, está grabado, y vos lo tenés, estás obsesionado. Vamos a llegar con al esto. punto. Vamos a llegar a los puntos que decís que te gustan y si querés. Bueno, hace una cosa, Anma, No, ¿sabés está qué? bien, está bien. Anda directamente Vamos. al punto. No, porque vamos si a no- hablar del viejo si querés. Hablamos de lo que quieras, no pasa nada, ¿eh? Pero aparte te Está estoy todo dando más bien. tiempo, boludo, para que prepares la Pero pelea. no, Pelea vamos a es llegar una igual. Da vueltas en círculo, pero vamos a llegar. Ok, listo. Entonces, ¿doy vuelta en círculo o llegamos? ¿Qué haces? No, dale, seguí. Dale. Sigamos. ¡Oh, no, porno! No. No, porno. No. Ya perdí todo. Listo, murió. No pasa. Se murió. Dame un Momento, gente. segundo. Momento. Problemas técnicos, ¿viste, Guta? ¿Viste? Esto es Amazon que me está tirando todo. Amazon. Y bueno, man, acá tenés. Devolvé. No me pagó el pasaje. No me pagó el pasaje Amazon, boludo, para que vos estés hablando porquerías de la serie.
No, ¿Entendés? no puede Estoy ser. blindado. Estoy ¿Estás blindado. nervioso vos, Guta? ¿Por qué, boludo? No, digo, no sé, qué sé yo, se cae todo, no sé si es Alma está casualidad, nervioso. nunca se Caí, cayó mirá, nada. Alma está recién me nervioso. caí. Recién me caí del directo, ahora se me cae la página. Esto es impresionante, vos. Pero ¿entendés vos? ¿Entendés Nunca te el he poder de visto. Amazon? ¿Entendés el poder de Gutazón? Vos ves los 100 A ver, mil, los Gutason 1.000 Prime millones los ves, Video. ¿no, Guta? ¿Vieron? Soy ¿Vieron? Guta Yo les Prime. dije, Gutason Prime Video. Soy Gutazón Prime Video. Es más, me gustaría saber ustedes qué opinan, ¿no? Si Gutason es afiliado de Amazon o no. Soy Unos sí, Prime. dos no. O No, sea, el Guta, Guta es un forro. esta vez me parece que, te digo en serio, vamos a analizarlo y voy a pensar que no lo viste bien. Te lo digo en No, serio, no me voy a ensañar con vos. Pato, te miro a los ojos y te digo, Bravo, todo lo que dije de la forja, lo sentí así, lo pienso así, hasta que me lo rebatas y es de buen caballero decir, tenés razón, o decir, no, sigo con la mía. Bueno, y seguís manteniendo que Todo lo que dije lo sigo manteniendo hasta que vos la me escena demuestres del lo contrario. volcán te emocionó y que Sigo harías un fondo de manteniendo pantalla. todo lo que dije hasta que vos me demuestres lo contrario. Está bien. Vale los 1.000 millones, entonces. Todo esto vale los 1.000 No, millones. vos estás poniendo palabras en mi boca que yo no dije. Bueno, está bien, pero que está bien. Estamos No, analizando no. una serie. Boludo, Bien, estás bueno, vamos. acá, espera, Liv me mandó Liv, que es para darle un poquito de entorno. Me mandó Liv un ¿cómo se llama? Un NFT. No, Porque si te la están verdad, mandando las capturas. ¿cómo? Bueno, dale, sigamos. No, porque digo, es raro que todos los vagos que nos mandan NFT siempre no nos manden ninguno, boludo. Y- No Están sé qué vaguitos. pasa, va como Están lento vaguitos. el tema, ¿eh? Están vaguitos. Mirá. ¿Cómo que Ahí. están vaguitos? ¿Por qué le Están decís vaguitos. vaguito? Mirá, ahí nos No manda uno están Liv. vaguitos. Ahí nos manda uno Liv. No. Mirá, por lo menos Liv se gasta en ponerme bien la peluca y no cortarme la barba. Gracias, Liv. Oh, mirá, Mirá. recién pude recuperar. Tintoki dice que no le están pasando los NFT. Por fin, Liv, alguien que me pone bien la cara, se esmera con el pelito. Tengo una Aguantame cara un minuto, buena. a ver. ¿Qué NFTs me mandaron? Porque yo Ay, acá Dios. no veo NFTs, ¿eh? Acá no me apareció nada. Yo pasé los NFT que tenía. ¿A qué he pasado? Aviso porque... Bueno, acá estamos nosotros, ¿no? Estos somos nosotros. Escuchando al Guta, muriendo lentamente. Ah, mirá, Hintoki, lo que dice que ya no soy su número. Bueno, Hintoki. Te acabas de. Bueno. Todos somos ganar. Hintoki, dice Petinato. Acá hay una rebelión, ¿eh? Rebelión en la granja. Hintoki, yo te voy a decir una sola cosa. No, ni pases por Amazon, porque sabés cómo te tenemos junado, ¿no? En Amazon. Te tenemos funado. No. Uxiel dice que va a patrocinar el canal. Gracias, Uxiel. Uxiel, bueno, vamos a ver, Uxiel, si te tratan en esos canales como en el mío. Con el patrocinio de Amazon. Digo, Gutason. ¿Ustedes Todos qué somos pensaron, boludo? Hintoki. Mirá, hay un hashtag nuevo. ¿Que mi machete realmente me lo compré o que me lo mandó las dos espadas? Sépanlo, boludo. Y viste que después de que recibió el machete se fue para Europa. Digo, para mí el Botella. Es Guta más, se vendió a los grandes. Fuimos a hacer Guta una ya presentación, creció, presentación en, ¿cómo se llama? En Andorra con el Botellas. Todos somos Carmen de Mairena. Bueno, no, lo digo en broma, Uxiel, no, ya lo sé, Uxiel, perdón, disculpame. No, Uxiel está. Todo lo que estamos diciendo está en tren de joda con el pato. Sí, No, no, ¿qué? No. Lo que yo dije. No, lo que yo dije parlé. Si digo parlé, lo que estoy diciendo es en serio. Estoy hablando de que no nos peleamos. Ahora Estás abriendo el paraguas antes de que llueva. Pero no, boludo. A ver, vos sos el único. Mira, yo puse los huevos sobre la mesa y dije lo que había que decir. Vos estás con qué alma, contanos el cuentito y nunca llegás a la forja, boludo. Poné los huevos sobre la mesa y después hablamos. Mirá cómo te mira el gauchito Gil,
está mirando. Este me pareció patético, boludo. El rey me pareció patético. Eso sí. No, Es el único que me no, pareció no. convincente. Y claro, Sí, a claro mí que sí, también. boludo. A mí No, también. bueno, William, pero El no podemos Gauchito decirlo porque nos salta Gil. el copyright. No, pero el Gauchito Gil era bárbaro. En serio, no puedo creer. Era el único que Pero bueno, rescataba. entonces, si a ustedes les gusta esto es porque les paga Amazon, boludo. Déjense de joder. No, a ver, este El tipo es Gauchito el único Gil, que no, y realmente Versace. es el único que creo que actúa bien, es un actorazo este, ¿eh? Sí, Sí. era esto. Dice, señores. A ver, acá este es el momento en donde dice, señores, a ver, Versace, no me cagues más, que sé que andás con Elrond. Elrond, salí de mi espalda. Galadriel, ¿qué haces, loca de mierda? Te había mandado en barco a Valinor. ¿Por qué carajo estás acá? Este es el momento. Estoy hasta las pelotas del Gauchito Gil. El Gauchito Gil quiere que todos los elfos se mueran. Acá le están diciendo, no, mirá, dame unos meses, que yo qué sé, dame tiempo, que yo con los forjadores te voy a forjar una cosa redonda que te la voy a meter en la cabeza Opa. y eso te va a dar un poder, pero inimaginable. El otro le dice, me tienen hasta las pelotas, no quiero saber nada más, ni de ustedes, ni de los elfos, ni del poder, ni de nada. Que todo el mundo se muera, que se extinga la Tierra Media, no me importa, yo me voy para Valinor. Eso es un poco el resumen de este encuentro, ¿no? También hay que aclarar, nunca se va el ronda atrás del Gauchito, ¿eh? No. De hecho, Acá sigue dice que son después. elfos de hacendados, son, dicen, del Mercadona. Pero bueno. Es probable, Eh, es probable, ¿eh? Es probable. Lo que no me gusta es esta corona, ¿eh? Se ve más falsa. Bueno, ahí no, mirá, me equivoqué. Ahí se ve Pero se justo ve al muy lado. romana, ¿no? El diseño se ve muy romano. Sí, sí. ¿Viste? Ahí es cuando le dice, no, mirá, el Ron, yo ya sé que andás con el viejito, déjate de joder, te dije que enfrente de todo el mundo no me enloquezca, vos estás casado. Y bueno, bueno, acá lo están tratando de convencer, ¿no? Lo están tratando de convencer y le dicen que él lo que dice es que es un objeto muy peligroso porque recaería todo el poder sobre una sola persona. Y le dicen, bueno, pero esa persona vas a ser vos. Pero igual mucho la idea no le gusta, ¿no? quieren, Pero, quieren claro, sí. unir, digamos, el poder del espíritu, porque acá dice, es cuando Galadriel se da cuenta que Halbrand es Sauron. Porque agarra y dice algo de que este poder va a trascender la carne. Entonces Galadriel le pregunta, ¿quién te dijo eso? Y del nardo se saca de que Halbrand es Sauron. O sea, en este punto ya sabes que Halbrand es Sauron. Claro, pero, perdón, pongo en contexto. Tengamos en cuenta que al principio nos dijeron que Sauron era el viejo. Todavía estamos ahí en un conflicto de decimos, pero ¿cómo? ¿Es Sauron? ¿No es Sauron? No, no es Ahí está la Sauron. cosa media. Los poderes del Obviamente, viejo ¿no? nunca fueron los de Sauron. Bueno, pero te acabas de decir que es. Ah, Pato es un hater, boludo. Pato es un hater. Boludo, Pato es un hater, man. Escuchame una cosa. ¿Te convenció la charla esta? A mí me pareció lo más interesante de todo fue el Gauchito Gil cuando dice, no, mira, esto es demasiado poder para una persona. Esa parte está bien. Es el único que mete un poco la voz de la razón. Bueno, a mí lo que me quedó la duda posta de toda esta parte que estamos hablando es, viste que habían dicho, a ver, acá me queda un poco, y acá se me hizo un poco lo que yo dije al principio, ¿no? De que se me empezaron a mezclar libros, realidades, con todo esto de acá. Yo tenía entendido, o siempre presupuse, que los anillos se forjaban medio juntos. Y en el momento que se estaban forjando, se hacía el Dolobu Sauron y se forjaba uno para él. ¿En qué Sí, puede momento ser. se forjan los enanos? Y acá le pregunto a la audiencia, o a ustedes si saben, ¿en qué momento entonces se forjan lo de los enanos y se forjan lo de los hombres? No, en teoría se forjaban todos. O sea, Claro, Sauron lo que hace es manipular, porque Sauron en realidad nunca fue herrero.
O sea, en teoría Sauron no necesitaba a Celebrimbor para que hiciera los anillos, pero acá él es herrero, es metalúrgico, es todo. El loco sabe de aleaciones, sabe de todo. Pero la pregunta es, ¿vos tenés noticias de cuándo, carajo, forjan los otros? No. Vos querés ver las forjas. No, pero aparte, no, pero hablando en serio, ahora hablando 2 minutos. Yo también, ¿eh? No, pero fuera de joda, con la mano en el corazón. Escúchame, yo no sabía que el metal se discriminaba, porque si los tipos tienen para hacer 3 anillos nada más, ¿de dónde sacan para hacer los otros 16 bueno, anillos? en la segunda temporada, de ahí la van a Claro, sacar. segunda y tercera en realidad. Está bien, pero si tienen que fundir una daga porque no tienen un poquito de plata y un poquito de No, oro. eso es simbólico, el sacrificio. Claro, para bueno, está bien. generarlo. Hacémelo un poquito real también. Me gusta, pero hacémelo un poquito real. Es fantasía, Guta. Sí, pero dentro de la fantasía hacémelo un poco real. ¿Entendés? Hacémelo un toquecito real, boludo. O sea, entiendo lo del sacrificio, la pobre Galadriel que lo deja todo. Pero bueno, ¿cuándo vamos a forjar un poco los otros anillos? O tampoco tenían los derechos para hacer eso, inventaron, se la sacaron del Pero hay pingo. problema más grande. Aparecen Nazgûl y los Nazgûl son producto de los humanos corruptos. O sea, no hemos llegado, vamos a llegar a eso. No quiero adelantarme. Hay problemas más grandes de esto. Y Bueno, acá pero lo convencen. Acá lo convencen. Finalmente. No, acá la no. cara. No. Acordate que seguimos con Secreto en la Montaña. Ah, cierto. Perdón, Acá le perdón. dice, de ninguna manera se van todos al carajo y que todos se extingan. Y acá está la cara de Galadriel diciendo, estamos en el horno, viejo. Y acá tenemos a Elrond que está devastado. Elrond está devastado, no puede más. Elrond dice, no, me falló mi héroe, Celebrimbor. Mira lo que es eso. Mirá la cara de devastación. Bueno, ahora viene el rock and roll. Acá se viene, mirá la forja, acá te la forja. ¿Querían ver la forja? Esto es la forja. A ver, Guta, una pregunta. acá. ¿Podés dejar ese fotograma anterior, el del... Yo te hago una pregunta más que nada para ir entrando en calor. No, el fotograma anterior que mostraban la forja, el horno, ¿no? Ahí te lo doy. Lo que pasa es que hay un pequeño delay. claro, Perdón, yo todavía ¿eh? no llego a ver el fotograma de la forja. Estoy viendo uno de Mirá, y aparecen partículas por todos lados. En toda la serie partículas. Partículas. Este es el capítulo de las partículas, gente. Prepárense, porque en este capítulo van a ver todas las partículas que no vimos en todos los capítulos. 1.000 millones. Ahí me pusiste, yo te decía otro donde estaban ellos parados y se veía de costadito atrás el horno. Para ver, Pero bueno, para que te busco otro si querés. había uno que se veían. A ver si yo lo acá tengo preparado, si querés, te lo comparto yo. Acá, ya lo encontré. A ver, dale. Este es el que ustedes querían ver. Espectacular. Una forja dantesca. Yo acá lo estoy viendo en la transmisión, A ver, No, para que yo no. adelante un poquito. Yo todavía no veo la forja. Para que me fijo por las dudas. Sí, No, lo estoy yo viendo. no. Yo ahí estoy viendo la mesa con los 4. Sí. ¿Y esa no es la forja? La que No, ustedes pero había querían. hay uno que se ve de atrás, que están atrás de Galadriel está el hornito. Mira, yo muestro si quieren lo que tengo preparado y mientras Adma busca, pero a ver si les gusta lo que yo tengo preparado. A ver. De que es la parte donde a mí me empieza a gustar. ¿Está? Bueno, Y si querés me destrozás esa parte, ¿sí? No, pero si querés seguimos, ¿eh? Y llegamos a esa parte y ya la gente lo ve en orden cronológico. Pero ahí creo que empieza. Lo que yo te digo que a mí me empieza a llamar la atención empieza acá. Ahí empieza lo que a mí me empieza a llamar la atención. pero eso era el final. No, Y pero bueno, pará. yo fui muy explícito en la parte que a mí me gustó. Pero Vamos a llegar. Sí. Vamos a llegar a ese punto. No me Vamos a llegar. Esto es el clímax. Esta es la parte. Bueno, boludo, pero es la parte que yo describí. Si me querés contrarrestame lo que yo describí. Pero Sí, vamos pero a llegar lleguemos, ahí. Pero lleguemos y ahí. Porque después, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabés Yo lo creo que pasa? No, que vos le estás dando vuelta porque sabés que está buena la parte que yo te digo. Lo que pasa es que como sos hater, ¿entendés? Guta, Te usó la palabra con te digo hate. de verdad.
no, Mirá, Liv, está a ver, devastada, no Liv. quiero, no Yo te quiero. entiendo, Liv, Es yo lo más, entiendo. ¿sabes qué? Mientras miramos entiendo. todo esto, ¿yo sabes qué voy a hacer? Sí. Te voy a mostrar la parte donde voy a poner en este mismo momento. No me destripes el No pongas capítulo, todavía. pero qué cosa, vos. Vamos a Vamos mostrar. despacio, Guta, vamos despacio. Cocinalo a fuego lento esto. Ay, boludo, pero ustedes son unos tiernitos. Pero saca mi pantalla, Vos boludo. estás loco, Guta, estás loco. Guta, No, yo te tiernito. prometo Pero que no lo que no me voy hace a la regocijar, guita, Guta. vos, No me lo voy que a hace la guita. regocijar. Después no va a querer, no va a saber cómo defender. Vas a ver. Bueno, acá se va Ay, me la Celebrimbor, sacó justo donde le estaba sacando el diciendo, screenshot, boludo. y Eh, le dice Galadriel a este tipo, mira, necesito los árboles genealógicos, ¿no? De las tierras del sur. Entonces, aparentemente, por algún motivo, no hay árboles genealógicos por parte de los elfos, a pesar de que ellos tienen soldados ahí. Pero aparentemente hay unas catacumbas ahí en Lindon, creo que es Lindon esto, o Ereador creo que es. Que bueno, que ahí sí puede ser que haya algo. Entonces dice, mira, me voy a ir a las catacumbas, me fijo. Todo, digamos, oculto, ¿no? Lo que me sorprendió de esto que no veo muchos elfos, ¿no? Esta ciudad se ve vacía. Esto es una ciudad de elfos. No hay nadie. Acá se encuentra la bella Galadriel, princesa guerrera, junto a Halbrand. Y ya Halbrand ya está, a mí me importa todo, tres carajos. O sea, ya le ves al tipo cómo habla y cómo se mueve. Y entonces le dice, bueno, Gutadriel, mirá, yo te agradezco, me salvaste. Gutadriel le dice, sí, bárbaro, vos también me salvaste, estamos a mano. Entonces Halbrand le dice, no, mirá, a ver, flaca, gracias a vos me fui para el lindo, me fui a las tierras del sur, ahora estoy acá. Estuve en Númenor, estoy forjando, estoy con el viejito Versace, que es un capo. Todo gracias a vos. Guiño, guiño, guiño. Pará. Postdata soy Pará. Sauron, a ver si te Si das me vas a cuenta. llamar a mí, yo cuando lo miro ahí le digo, si tú quieres este polvito, ven a darme el polvito del amor. Si tú quieres a este Gutita, ven a darle el polvito del amor. Eso es lo que le estoy diciendo yo con la mirada. Versace sape. Bueno, ahora empezamos Bueno, empezamos con la locura. todo tuyo. Esta parte es tuya, Lancaster, y tuya, Guta, también, y destrócenla como quieran. Esta parte, Bueno. ¿qué les pareció? Lo que vamos a ver ahora. Guta. Guta. Cámara azul. Guta está Arrugó, respondiéndole a besos, Guta. A Jeff Bezos. Voy. No, Pará, es está cualquier respondiendo a cosa. Jeff Bezos. Mirá, de Es cualquier cosa. Tiene razón, de Uxiel. Mirá, che, Uxiel. No. Acá estoy. Me fui a buscar una cervecita, boludo. Pensé que estaban contando de más atrás, dale. Me fui a buscar una cervecita. Guta, Amazon. ¿qué te parece? Ahora viene el tema del sometimiento de este pobre hombre que se devela quién es. ¿Qué te pareció esto? Pará, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo las tres magas con Gandalf, Sí. ¿puede ser? Sí, exactamente. Perfecto. Lo que no veo es si están las tres o está ya la pelosa. Están mirando, los otros ya están mirando lo que sucede, ¿no? Está bien, ahora pero la lo vamos a pelosa, ver. la que está al lado del fuego no es la pelosa, ¿no? No. Ah, No, listo, ese es listo. Gandalf, me parece. Bueno, yo en ese momento lo que pensé, no me gustó, el momento ese no me gustó, las brujas no me gustaron, pero lo que sí pregunto es, ¿esto que vimos salía en algún lado? Pero ¿O es no, puro esto Amazon? pero a ver, vos tenés, Guta, perdóname, Sí. salvo el tema de la trama de la Forja de los Anillos, todo lo demás me parece que estamos hablando de que no tiene absolutamente nada que ver con nada. No, pero pregunto, porque no me acuerdo. ¿Las brujas estas o las seguidoras de Sauron aparecían en algún lado? No me acuerdo, por eso lo pregunto. No, a ver, te explico, no aparecen porque en realidad todo esto del giro de guión, donde primero te dicen que este es Sauron y después te dicen que es Gandalf, se lo inventaron ellos para causar un poco de
No, entiendo. Lo que pregunto es, ¿existían las brujas, no digo toda esta trama, digo, las brujas estas, ¿existían en alguna carta o algo del Señor de los Anillos? Yo no lo recuerdo. Yo creo que no, pero si hay alguien que sepa de esto, yo creo que no. Creo que todo esto es se lo inventaron todo. Claro, las Tiene brujas pinta. no es que existían o algo por el Esto lo único estilo, que ¿no? podrían ser son espectros. Lo único que podrías decir de que fueran. Pero no sé si los espectros pueden tomar esta forma. En teoría no. Nazgûl no pueden ser. Como No, personaje puede existir, pero lo que no existe Eh, esta trama. no, la trama olvídate. Yo lo único que me quedó en este momento cuando las vi era si las brujas estas A ver. existían en alguna parte o se las nombran en alguna parte. Tolkien nunca lo negó, dice Enigma. Tiene razón, ¿eh? Todo esto se arregla con eso. Tolkien Claro, nunca lo negó. Está bien, eso sí, perfecto. ¿Las Ahora, brujas, ¿Las brujas te parecieron convincentes? No, ya te dije, toda esta parte me parece Ah, una mierda, las brujas me pareció una está mierda. bien. Lo que sí no me acuerdo es si aparecían algunas brujas o algunas seguidoras de Sauron que tuvieran esta magia, algunas cortesanas o lo que sea. Esto estaba preguntando porque realmente no me lo acordaba y fue una si querés pregunta que me meter saltó. cortesana y bruja son, digamos, dos cosas distintas. Bueno, está bien, pero digo, ¿hacen alusión a estas 3 minas o algunas minas No. en el libro? ¿Será Bueno, la a mí, versión de los Reyes Magos de Amazon estas 3, no? no, bueno, acá Citizen Khan dice muy convincente de que no, así que está. No me gustó nada. Es más, si te tengo que decir qué le busqué de parte buena, por ejemplo, a los pelosos, si tengo que decir algo de los pelosos, me gustó más o menos el papá de la pelosa, el que se había quebrado la pata. No. Es Pero impresionante. escúchame, Yo te dije me algo gustó bueno. el papá, si tengo que sacar algo bueno. El Te vas a sacar papá, algo bueno. ponele, ¿qué más? Me parecieron totalmente hipócritas los pelosos, boludo, porque en un momento decían, tendrías que haberles sacado las ruedas para dejarlos en el camino. Y después, 2 minutos después, te dicen, pero somos todos amigos, somos todos una familia, todos nos ayudamos cuando estamos en las malas. Y en 2 capítulos anteriores lo querían dejar de la pata quebrada atrás, porque no podía seguir ¿cómo se llama? El tranco, y los tiene que ayudar Gandalf. ¿Qué Bueno, más? pero eso es una cuestión de supervivencia. Bueno, está bien, pero no me salgas dos capítulos después diciendo, boludo, somos todos una familia, nos apoyamos en las buenas y las malas, y no dejamos nadie atrás, como Pero dijeron no en podés este pensar en capítulo. el individuo, tienen que pensar en la masa. Está bien el concepto. Está bien, vos querés hacer el concepto, está perfecto, pero no me salgas con el discurso berreta 3 capítulos después, diciendo que son todos amigos, que son todos familia, que todos se ayudan en las buenas y en las malas. Bueno, pero a veces hay que tomar decisiones difíciles, Guta. Vos sos un pelotudo más grande. Te digo en serio, boludo. Vos tenés que Bueno, pensar en el grupo, no podés pensar en el individuo. Está bien, entiendo, pero no me salgas con el panfleto de Diondo. Escúchame, ¿qué más? Bueno, a ver qué más encontré así bueno como para satisfacer tus ganas de decir algo bueno. A ver. No, boludo. De los pelosos, el único que me gustó fue más o menos el papá, que tampoco Pero tenía vas muy a una- para, te estás adelantando. Boludo, Vamos me a- estás preguntando qué me salió bueno. No me estoy adelantando, estoy para atrás, boludo. Estoy yendo para atrás. Pero si estamos en la escena esta donde Bueno, pelea no me Gandalf, gustó, Pato. No me gustó. En la escena de las partículas estamos. claro, estamos en el bosque de las partículas. Mirá las Mirá las partículas, mirá esta partícula. Esto está espectacular, lo mejor de todo. Ay, se desmayó de vuelta. Bueno, acá lo ata. El tipo este se Bueno, dice, yo no acá- soy Sauron, se vuelve loquito, se dice, yo no me voy a hacer cargo de nada, no sé quién es Sauron, y las ataca, ¿no? No me pueden acusar de nada. Sí, no, yo no estuve ahí. Yo no estuve con esa Hardfoot. Y las ataca, entonces las pibas, las brujas lo que dicen es, bueno, vamos a someterlo porque todavía está un poco confuso, no admite su identidad, qué sé yo, y bueno. Mientras tanto, todos los pelosos, está difícil conseguir el fotograma seguramente, pero los pelosos están todos mirando detrás de las... Es más, hay Ese es el un fotograma momento. yo lo llamo el fotograma depredador, Sí, que aparece un peloso todo camuflado, que va a estar difícil, no te preocupes. Va a estar no, difícil, ya lo pero tengo, ya lo marqué. es muy ya lo gracioso. marqué. El negro cuando aparece con la No, ¿cómo manta. Con la manta. ¿Lo ves? Mirá, Depredador. Eso, Arnold sí. Schwarzenegger, camuflado ahí. No, es una locura. Pero a mí lo que me mató, boludo, es te reconstruyo todo un bosque, ¿no?
¿Y no le puedo echar una curadita al negro? Pero no digas así. Bueno, Así. perdón, al afroamericano. Sí, bueno, sí. Pero bueno, Maravilloso. el tema es que están mirando y de golpe. ¿Me escuchás? Yo Sí, sí. te escucho. Bueno, están mirando lo que está sucediendo, entonces Gandalf, que hasta ese momento no sabemos que es Gandalf, pero lo sospechamos, hace como una especie no sé, tira como una especie de... Ah, no, perdón. No, pará. Esto Perdón. es una alusión también a los Magníficos, ¿eh? Sí. Porque los Magníficos eran 4 y tenías a Mario Maracus. Lo descubre. Poquitito. O sea, esto es los Magníficos versión Amazon. O sea, acá tenemos una clarísima alusión a la Brigada A en Argentina. Ahí lo descubren y entonces una de las brujas dice, voy a quemar todo, dice. Voy a quemar todo y agarra 2 bolas de fuego y dice, bueno, acá ya está. Acá quemo todo y mato a los pelosos, mato a todo el mundo. ¿Y qué pasa? Se incendia todo el bosque, pero sobreviven milagrosamente. Mira esta cara lo que es. Sobreviven milagrosamente todos. El bosque queda totalmente incinerado, tipo Apocalipsis Now, con el napal, sobre la Pero selva de aparte, Vietnam. mirá esto parece un anime, ¿eh? Te dejé un cuadro acá que no lo había visto. Esto parece un anime en un momento. Mirá eso, lo que es. Es un desastre. Bueno, boludo, Kakaroto. ¿cómo me explicás con la mano en el corazón? ¿Cómo me explicás que eso me impactó, boludo? Y hasta me quedé mirando a ver qué carajo había pasado. ¿Cómo puede ser, boludo, que Galadriel explota todo ese volcán, le viene toda la ola de calor y la mina tira un dado de 20, saca más 40 en protección al fuego y no se quema ni un poquito? El pelo ese tendría que haber quedado un pelo de huevo, boludo. Enrulado y todo quemado. Pero sos ¿Cómo me...? vos el que defiende a Amazon Guta. Yo qué No, sé, está explícamelo bien. vos. Yo no Yo defiendo puedo. a Amazon, yo defiendo a mi forja. Pero fuera de joda, Mirá boludo. esto, vos. Eso fue Apocalipsis una. Now. Esto me parece hasta, no sé, boludo. Hasta risorio a comparación de lo que pasó con Galadriel y el volcán, boludo. Vos primero vení acá y refutame algo en vez de hacerte el pelotudo como te estás haciendo. Bueno, a ver, avancemos porque quiero llegar al punto donde Pero avancemos directamente y después retrocedemos. Dale, poné los huevitos sobre la mesa. Vamos. Vamos, por favor. Quiero reventar todo el coso. No, estamos contando el cuento. Vamos a llegar a ese punto y ese punto va a ser glorioso. ¿Y cuándo me contás lo Bueno, de acá se Galadriel? prendió fuego todo menos los pelosos. Los pelosos son contrafuego como Galadriel. Y esa es la Boludo, sacaron un explicación. dado de 100, de 100 sacaron 20, un dado de 20 sacaron 20, boludo, zafaron. A full. Este es el momento Apocalipsis Now. Charlie Sheen mirando, que eso lo hablamos hoy. Mirá, aparte es tal cual, el Vietcong corriendo. Disfrutá de los últimos momentos de credibilidad que te quedan. Vamos a ver si no te sale el tiro por la culata. Acá está el momento Power Ranger, básicamente. Se estaba diciendo que estos son esbirros de Rita Repulsa, un crossover. Es como una especie de, también, homenaje. Acá tenemos el momento, no sé, ¿qué momento era este Pato? Y Que ahí yo ya me perdí. está pidiendo Lubita, decía un comentario antes. El Ubita. Acá El esto es una Ubita. poronga porque es cuando la bruja se transforma en él y a él lo dejan tirado y ahí es cuando la embauca la pelosa. La bruja. No, y aparte, mirá la pelota, mirá esto, mirá Rita Repulsa. Yo me pregunto dónde estarán los Swords, Bueno, ahí está, el incendio. Acá Amael, tenemos un partículas. saludo, Amael. Hacete unos buenos chorizos. Dejá de comer chorizo también vos, goloso. Mirá Dale, que esto, descanses. mirá Acá esto. Liv te mandó algo. Con la acá mano te en muestra que Liv. se picó con ¿Cuánto le Liv. Se pagó? picó con Liv. Se picó ¿Cuánto con le Liv. pagó a Amazon? Se picó mirá con esto. Liv. Pero mirá esto. ¿Me vas a ¿Cómo decir que se esto picó no con es? Liv? Y Esto encima se está metió conmigo. basado.
Esto está basado en Reyes de Egipto. Pero mirá, acá te a Moisés con el báculo, diciendo, te voy a llevar a la tierra prometida. Y acá tenemos el momento Power Ranger. Que no falten partículas, ¿eh? No, Está bien, pero esto es nadie el le respondió a Lib. ¿Cuánto les pagó Amazon? No, es para vos, A mí Guta, no te nada. hagas el No, boludo. acá dice Es que para la vos. mano para de vos. ¿cuánto Nah, les es para pagó vos, Guta. Amazon? Nah, Guta. Dale, hacete el loco. No, mirá esto. Esto es lo que defiende Guta. No, Esto yo es eso lo no que lo defiende defendí, Guta. eso no lo defendí, boludo. Esto es lo que defiende Guta. Mirá, Guta. Ahora, vos decime una cosa y decímelo en serio. ¿Vos qué defendés esto? ¿Vos qué defendés esto? ¿A vos te Yo no parece defendí esto? nada. ¿Eh? Dale. Decime la verdad. ¿A vos te parece esto? ¿Cómo? Esto es- 1.000 millones. esto es con el, ¿te acordás con el Nokia que ponías un fantasmita en la foto hace como 20 años? Ponías un fantasma en la foto en una aplicación. Esto es Pará, una pará locura. que me está entrando un mensaje de besos. Pará. El fantasma No, del Caribe. esto me parece épico, boludo. Me parece. Pará que no leí bien de besos. Ya está depositado. Sí. ¿Cómo es? Me parece que está espectacular a nivel de la de Peter Jackson cuando desaparece el Rey Fantasma a full. A full. No le metas humor a esto porque lo de la forja y lo del tema lo vamos a hablar en serio, ¿eh? Pero yo ya lo hablé en serio, boludo. Lo único que le da vueltas y vueltas y nunca quiere llegar sos vos, boludo. Ahora llegamos. Esta parte. Acá te la dicen estoy que este diciendo es en el joda. momento cazafantasmas, ¿eh? Acá hay gente, Enigma tiene razón, ¿eh? Esto puede ser una alusión a Ghostbuster 3. Ahora, vos que Yo lo defendés dejo esta ahí. serie, ¿esto te parece bien a vos, Guta, de 100.000 millones de ¿Hablando en dólares? serio? ¿Hablando en Sí. parlé? No, esto no me Sí. gusta. No. Va, está bien, te lo acepto. Y si Bien. yo te estoy diciendo todo lo que siento, boludo. Esta parte me parece de onda, boludo. Buah, me parece bien, porque la verdad que si ya me decías esto, no No, te boludo, iba a no tomar me en gusta serio. esa parte. No, no me gustó esa parte. No. Bueno. No me gustó el CGI, La no me Joel gustó Hunt. nada de esta parte. O sea que este capítulo, ya te digo, boludo, me pasé el capítulo posta entre el celular y mirándolo de reojo. Estaba totalmente desconectado en este capítulo. Lo Bueno, único que me llamó la atención fue Pero la vamos a parte de la hacernos cargo de foto. lo que decimos, igual. Pero, Yo también lo miré medio distraído, pero vamos a hacernos cargo de lo que decimos, porque después. pero, también. boludo, vos tenés Alzheimer, ¿no? No, Yo que no. te dije, miré Ese todo no el es capítulo de Guta. Bueno, reojo ahora me decís que lo miraste de riojo, y entonces. desconectado y vuelvo a repetir. Las tres partes que dije atrás me llamaron la atención y las miré muy, muy compenetrado. Vos sabés que acá Black Blazer tiene un punto, ¿no? ¿Cuántos pelosos son? 4, ¿no? Los que ¿Eran hay. 4? 4. ¿Cuántos Acá son los en cazafantasmas? 4. Los pelosos detienen a las tres brujas, ¿no? ¿Con qué? Bueno, Gandalf, ¿no? Sería. No, Claro, pero con hay piedra, un con momento piedra. de un combate épico entre Con piedra, los con 4 piedra. pelosos. Boludo, con piedra. el Bill Cosby, La el peloso Bill piedra- Cosby, el No, veloso Bill pará, Cosby, pará. pela una daga y la arroja de una manera espectacular, que vos decís, ¿de dónde salió esa pericia? Y porque es Bill Cosby. Pero, Porque es Bill Cosby. claro, es una alusión a los rifles de protones. Tiene razón Black Blazer. O Y sea, de hecho, si te no pones a pensar, solamente son los hay tres magníficos, blancos, sí. son los magníficos, es alusión al último castillo de Robert Redford y es alusión a los cazafantasmas. Impresionante. Impresionante. Lo que hacen 1.000 millones, ¿eh? ¿Qué lo tiró? No lo habíamos entendido. Boludo, quiero de ese apio que está fumando, man. Son los de Skyrim, dicen acá. Dark Souls. Versión Amazon. El de Lib no lo pongas, Lib está en capilla. Lib ¿Por está qué? en capilla, porque está en capilla. No, acá ponemos a todo. No Acá seas dice, mirá, déspota. mirá, Sacala de la capilla. Entonces. Pato no tiene Alzheimer. El pato tiene feo gusto por las mujeres viejas edad Chabelo. Sabelo, pero aparte juega con la vela, con Chabelo. Sí, No lo seas sé. déspota en este canal. No. Y se Bueno, ríe. a ver. Acá terminan estas desintegradas, obviamente. Uy, No, no, pasa- Maxi, para que esto lo respondo, Maxi Villarreal, no me lo nombres ese viejo, no lo puedo ni ver, boludo, el viejo ese. Me parece tan desagradable el viejo ese, boludo. Hoy Me parece- agarré un Conmigo fotograma. fútbol,
Pero cada vez que lo Ay, sacan así como en algún Twitter o algo, me parece tan desagradable el viejo ese, boludo. este fotograma te Hay que, hay muestra que, hay que ser la respetuoso con la gente. alusión a El silencio de los inocentes. Sí, totalmente. Que No, a mí Totalmente. me parece más al efecto mariposa. también podría ser. También Como podría que ser. el aletazo de esa mariposa va a cambiar todo lo que venga después en las otras temporadas. Este aletazo va a generar un pequeño viento que va a ir sumándose y va a hacer mierda todo lo que ya conocemos de Tolkien para dar lugar a nueva vida. Es tan poético y no me había dado cuenta. Acá está la explicación de todo. Claro. Claro. ¿Te gusta el acomodo? Mira la cara de la pelosa. Dice, ay, no lo mataron al viejo. No. Ay, no me había dado cuenta. Pobre Mira, piba, mira, Pato. la que Mira, le Pato. espera. La que le espera a la piba. La que le espera, Mira, ¿no? y está llorando la piba, ¿eh? Está llorando, está diciendo, ay, no lo mataron al viejo, yo pensé que lo mataba. ¿Vos aprobás, Guta, que esta chica que tiene, no sé, 13 años se vaya con el Gandalf? Y ahí me estás tocando los cojones, porque vos sabés lo que yo dije de Él la está a Casa del favor del Dragón. padre, dice que el padre es lo mejor de los pelotas. ¿Qué te iba a decir? Vos sabés que no, porque yo hice todo un discurso sobre la Casa del Dragón y la nena de 12 años. 14, 12, ¿no? 14. No, pero antes tenía 12. Cuando empezó todo, se quería casar con 12. A los 14 le permitían tener relaciones. Pero a Ah, los tenés 12, razón. bueno, Esta por lo escena menos es- me doy cuenta que sos un hombre de buen sí, esta talante. te la doy por buena. Esta te la doy por buena. El efecto mariposa. Yo realmente es magistral, es magistral. Las partículas desaparecen, Sí, el bosque se apaga. el bosque se apaga. A mí me encanta con la rapidez que el sol, ¿no? Que el amanecer viene. Está noche, pero noche negra, se sientan 2 segundos y aparece un solazo que parece Gandalf del otro lado, Gandalf de White. Bueno, pero eso con es el un bastón. simbolismo. Eso es un Es la simbolismo. claro, es un simbolismo de que el amor es más fuerte. Bueno, yo qué Atrás, sé. de hecho, si vos pones la música y te pones a escuchar bien, se escucha, pero el amor es más fuerte. Es impresionante, un temazo. Pero el Impresionante. amor es. Qué buen tema, es verdad, boludo. Claro, Es más es fuerte. que eso es lo que De significa. Y mirá Tanguito quién era, ¿no? De la aparece. película Tango. Tango Claro, pero Feroz. mirá Tango Feroz con Cecilia Dopaso, ¿no? Sí, lo tengo el cassette todavía. Claro. Y acá aparece Gandalf, ¿no? Cuando se escucha el amor es más fuerte, aparece Gandalf ahí de golpe, ¿no? Ahí me asusté, ahí me dio cosa. Yo realmente me dio cosita. Pero Black bueno. Blazer te está dando de comer a los changos. Gracias. Tenés que leer los No, mensajes. Black Blazer nos El cagó efecto el mariposa directo. significa No, vender nos cagó el más. directo, boludo. Desmonetizaste. Nos cagó el directo. La barrabasada que dijo Black Blazer nos cagó el directo. No, mirá lo que pone. Sos un mal hablado. No, no nos cagaste nada, Black Blazer. No le des Sos bola. Black Blazer, boludo. Sos un mal hablado. Está Pa, nervioso No, porque dejate sabe la de que joder, que sabe vos la que se saliste metió. diciendo de todas. Está nervioso. Ya te lo voy a hacer, Está Prepárate. nervioso, no sabe. Uy. Tango feroz, mirá, tango feroz. Los pelosos son inmortales, dicen acá. Bueno, eso sería una explicación, de lo que acabamos de ver. Gandalf se olvida de la habilidad de curar, por eso no lo salvó. Bueno, podría ser. Pueden robarte el corazón. Muy bien. No entiendo lo que dices, Black Blazer. Bueno, sigo pasando, Por gente. favor, por favor. Los veo que están ahí. Esta parte de Númenor me la salto, ¿no? Porque acá Sí. no pasa nada. Viene la parte escena cañonazo ahora, la escena que explota todo. Sí, vamos a la escena Los cañonada. metales Acá que lo único quedan- que le di- Pregunta seria. ¿Ya pasó acá Sí. lo del rey viejo que le dice entra al cuarto a la hija del capitán? No, todavía no, ¿no? Sí, pasó al principio eso. Bueno, ¿qué pasó ahí en ese cuarto? Que realmente no lo entendí, boludo. Cuando le dice entra al cuarto ese. Hay una de estas bolas La de Palantir. Sauron para ver. Por eso. Sí. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa algo? ¿La chica hace algo con esa Palantir que ya había visto Galadriel y la reina? Y no sabe. Ah, pero no mostraron nada, ¿no? Pensé que me lo había perdido. No mostraron nada porque ella saca o sea, es el mismo que ya tenían.
Solo que creo que esa gurisa no lo había visto, no había visto el futuro. Y supongo que ahora lo verá. Porque el viejo le dice, debemos recuperar la fe si no estamos perdidos. ¿No? Porque el Claro, viejo pero no ya la muestran, no confunde con muestra que ve, que la chica no muestran que ve, ¿no? La chica no. No, Ah, no pensé muestra que lo había nada. perdido, pensé que me lo había perdido. Y no No, me no, daba no, para no verlo de muestra nuevo. nada y ahí vamos a esto que es la realidad del Señor de los Anillos. Todo explota, todo vuela, todo. Bueno, acá explota toda Y la forja, ¿no? viste que no hay, fíjate todos los caminos acá y no hay un maldito elfo, ¿no? Esta ciudad está vacía, totalmente vacía. No se ve nada. Totalmente. 1.000 millones, ¿no? 1.000 millones. No hay elfos. Bueno, explota y dijimos, chao, acá pasó algo, están bombardeando, Acá ¿no? marchó la forja. Y acá viene ella y le dice, ¿qué estás haciendo, viejo choto? Y le dice, y estoy forjando. Estoy forjando con el otro, con el Sauron este de AliExpress. No, Y chicos, se acá llegamos al momento metalurgia a full, explicación científica, canon, lore Amazon, llámenlo como quieran. Señor Lancaster, explíquenos qué... Bueno, acá esto ¿Cuál es, es esto el es totalmente ridículo. Este es el tema de que los metales explotó todo porque los metales forzaron la fundición de los metales. Y había, es decir, claro, los mezclaron con metales menos nobles y los metales necesitan no ser forzados, necesitan conocerse, necesitan su tiempo. Una locura, una, una ridiculez sea, total. Esta escena sobra el- totalmente. el mitril es clasista y no se junta con cualquier metal chiruso, entonces Claro, necesitas un metal que tenga cierta nobleza o cierta alcurnia. claro. Entonces el problema del mitril es que lo forzaron aparentemente a estar con un metal chirusa o chiruso, no sé, porque el mitril no sé qué es, si es él o ella. Vamos a ponerle de y dem, así no hay problema. Entonces, al forzarlo, querían forzar más todavía, y en un momento dice que Celebrimbor, no, si forzamos más, acá aplastamos, y esto es literal, no estoy, todo lo que estoy diciendo pasa acá. Si seguimos metiendo presión, vamos a juntar el cielo y la tierra, y nos aplastamos todo. No podemos meterle más presión. Entonces sale Halbrand y dice, le estamos cerrando. Acá lo que tenemos que hacer es, vamos a tomarnos las cosas con calma, vamos a acercar el mitril a otro metal que sea un poquito más noble, que se conozcan, que convivan, y despacito, despacito, Le se va a ir rompemos el puñito. formando, no, se va a ir formando una nueva aleación. Ah, no, Se van a perdón. juntar, Pensé porque que van a estábamos estar en la cancha, perdón. conversando, y vamos a tener un nuevo metal. Y es así, esa es la explicación. Que no Y sé, aparte, lo más cómico de todo es que todos dicen, ah, claro, pero suena por lógico. supuesto, Pero en no, serio, todos dicen, ah, bueno, claro. bueno. Empecemos de nuevo. Boludo, pero están diciendo el amor es más fuerte, boludo, y hay que ponerle amor a los metales para que se Esto conozcan. sobra, pero sobra mucho. Esta parte sobra No, pero mucho. Amor es más No sé fuerte para era qué en la el metieron. pasado, en este. Meteme 5 minutos de O sea, nanos y listo, acá ya está. esto no es magia, esto no es La magia, verdad, esto ni la verdad que siquiera es... podrían haber metido un poquito más de los enanos, ¿eh? Podrían haber Claro. metido un Yo creo que poquito esta más de gente, los enanos, es verdad. yo creo que esta gente quiso poner como que esto era magia y una cierta filosofía, y estoy seguro que los escritores pensaron que esto se veía bien y se escuchaba bien y era muy inteligente. Estoy Ah, estaban seguro, ¿eh? Esta descubriendo la debe ser una alquimia. de esas frases que ellos están orgullosos de esta escena. Estaban descubriendo la alquimia. Sabelo. No, ni siquiera alquimia es esto. Esto no es nada, es hablar. Es como que vos agarres un par de piedras, las pongas juntas y digas, bueno, mañana venimos y de acá vino la cigüeña y te dejó un metal nuevo. Una locura. La verdad que esta parte, sinceramente, es lo más ridículo. Bueno, no es lo más ridículo del episodio, pero es ridículo. Esto es maravilloso. Bueno, ahí llegan a la conclusión esa y van a ir a hacerlo de a poquito, ¿no? Van a ir a. Descubrieron la solución. Y ahora viene la parte donde todo se desvela, ¿no? Sí.
Sí, sí, La la parte de parte los que estás sueños. evitando llegar, ¿no? La parte que estás No, evitando viene la llegar. parte esa, viene la parte después del Gandalf, que se lleva a la nena, y después viene ya la parte donde vamos a analizar poquito a poquito todos Aparte, los fotogramas. miralo a Halbrand, ¿no? Ya no es Halbrand, ya sabés que es Sauron. Ya está. Mirá cómo viene. Ya de Halbrand no le queda nada. Mirá cómo viene. Más bien, Ah, loquita. pregunta. ¿Viste que en un momento tienen como un diálogo? No me acuerdo con quién, creo que fue con la reina Galadriel. No fue con la reina. Fue con el hijo, con el pibito, ¿cómo se llama? Bulbasaur. Que la pica le cuenta que ella tenía un esposo que se perdió. ¿Se O sea que acuerdan o no? nosotros queremos ir para adelante y vos vas para atrás. Bueno, dale, boludo, pero ¿sabés qué? No. No, lo estás haciendo muy lento, boludo. Andá para adelante, terminá con esta parodia, y cuando termines la parodia vamos a hablar de lo jugoso. De Dale, preguntas que nadie responde. dale. ¿Ok? Dale. Vamos. Bueno, acá se Nadie descubre todo el responde. pastel. Acá se descubre todo el pastel, ¿no? Acá el tema es que ella descubre que se dice, sí, soy Sauron. Y le quiere clavar un puñal, ¿no? Ahí está, le quiere clavar el puñal, Y acá- él le agarra la mano y la duerme. La duerme y en sueños intenta engañarla, primero transmutándose en la figura de su hermano, ¿no? Que tiene una mirada perversa el hermano, que te das cuenta que no puede engañar a nadie. Ahí está, aparece en el bosque, toda vestida de blanco. Estas Por fin caras de la actriz a mí me perturban. descubrimos lo que le dijo en el primer capítulo, la frase que le dijo en el primer capítulo. Mirá lo que es eso. Las piedras flotan porque les gusta la oscuridad. Y no, las piedras se hunden porque les gusta la oscuridad y los barcos flotan porque les gusta la luz. Esa es la tecnología de los elfos. Bueno, acá empiezan también, acá la hacen más larga de lo que sea porque tienen dos sueños, trata de engañarla dos veces. Primero con el hermano y después volvemos a un flashback o un sueño ahí en medio del mar, en la balsa, en donde ya es innecesario, porque ya todos sabemos que es Sauron y ella también lo sabe, aparte tiene una cara, mirá esta escena, lo que es. Mirá, Está todo el Gustavo, mundo vos que jodido defendés ya esto, acá. no sé, la verdad. No, esa parte justo donde la paraste ahí, justo, lo único que miraba en esa parte era cómo agarraba la daga a la mina y cómo en un momento la agarraba con el dedo para el costadito, como un magiclick, y al otro momento lo agarraba con el dedo para arriba. Eso fue lo que yo fui viendo paso a paso, ¿no? Quiero ver. Bueno, me llamó la atención eso. ¿Qué Está querés que haga, bien, boludo? está bien. Está bien, nadie te dice que bien. no. Boludo, a mí me encantaría Bueno, verla. A había ver, una me parte gustaría que- verla. Posta, me hubiera gustado que se filmaran, hijos de puta, mirando este capítulo a ver si lo veían frame por frame. La pindonga, boludo, lo vieron frame por frame. Es que te lo vamos a mostrar frame por frame. Después lo desglosaron frame por frame, pero en el momento yo no me puse a verlo. ¿Ves? Ahí está, lo del dedo que te digo. En un Pero momento vamos se a ve ver, el tema es que vos ya te lo digo en serio y no te lo digo en broma ni para chicanearte ni nada. El tema es que estamos llegando, vos te estás hablando de capítulos anteriores y cuando estamos llegando a lo que vamos a discutir, ya me estás hablando de que vos No, no lo mira, viste frame por escúchame. frame. Hace 40 minutos que estás rogándole a Anma por mensajito que nunca lleguemos a la parte, boludo. Dale. Nadie me está rogando por. Ya llegamos igual, Gusta, nadie sin me está entrar. mandando Dale, nada y ya hablá, llegamos. boludo, hablá, por favor. ¿Sabes qué? Ya estoy podrido, hablame. A ver, desglosame, matame. Pero si después de esto destripame. ya llegamos, Gusta. Ya Dale, llegamos. por favor. Dejalo, Alma, que Bueno, ya quedan 2 pasos nada más. Acá se ahoga y se despierta y le va a clavar a No, Elrond. no, pará, Entonces Elrond le dice, pausa, pará, loquita, pausa. que yo soy Acá, Elrond. Y le dice, probámelo. pausa. Y acá voy a ser hombre de honor. ¿Está bien? Hombre de honor. Una de las cosas que yo dije que me habían gustado, te la acabas de saltear. Y soy hombre de honor, ¿eh? Te acabas de pasar la parte donde estaban en el agua y le muestra la sombra, el reflejo del agua, de él como Sauron y ella como la reina de la marea. Yo dije de que no lo podía encontrar. Pará, Pero ¿vos yo defendés dije que no lo eso? podía encontrar. Gusta, ¿vos defendés esa parte? Yo te dije que a mí esa parte me gustó.
Pero si y es te lo un dije, y CGI está barato, grabado. es el Y CGI más en vez de barato. decir, no, pará, y en vez de decir, sos un hombre de ley porque me lo marcaste y no te hiciste el boludo, te callaste la boca. Bueno, vamos a Bien analizar de eso. Garca, bien Bueno, de Garca. analizamos eso, Por analizamos favor, eso. te lo pido. ¿Vos vas a ver un CGI barato ahora? No estoy Que hablando de CGI, yo te estoy diciendo lo que a mí me pareció, lo que a mí me gustó, lo que te a mí emocionaste con la eso. imagen me gustó. No, ni me ¿Te emocioné. pareció ingenioso? No, me gustó, nada más. Ni Bueno, me vamos a puse a verlo. fijarme si el CGI estaba bien ¿Vos crees? hecho, A ver, no yo te estaba hago una bien pregunta. hecho. Son como las sombras de ellos, ¿no? Son como las sombras. Sí, como el Dame un reflejo de un minuto, futuro que podría ser. dame un minuto que lo corto, lo Vos busco y lo lo ves pongo, porque la verdad, que vos ves que está hecho con calidad, que es algo Pero que. vos estás transgiversando, boludo. Recién ni te acordabas que yo te había dicho que me gustaba esa parte y ahora te haces el poronga. Yo te No, voy a pero decir vamos una a sola. verlo bien. Pará. No, No yo te no estoy te pongas diciendo que a mí nervioso. me gustó la imagen. No te estoy diciendo si está bien hecha, no te estoy diciendo nada. Pero por eso te digo, a ¿Ah? vos te emocionó No me eso. emocionó, te estoy diciendo que me gustó, que es diferente a emocionarse. Ahora, si vos le querés buscar el pelo al huevo, yo me podría haber hecho el pelotudo y no te hubiera dicho nada y lo hubieras pasado de largo. Ahora, Pero si vos la vos no defendés. conocés, si no tenés en tu lista de agenda youtubers que tengan los huevos de decir lo que le gustó y le dejó de gustar, eso ya es problema tuyo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, ahora vamos a ver bien lo que estás defendiendo. No estoy defendiendo nada, te estoy diciendo lo que a mí me gustó, que es diferente. No, bueno, te estás trabando, ¿eh? No me estoy trabando, te estoy diciendo ¿cómo me voy a trabar en algo que teóricamente me estaría trabando y te estoy diciendo que te los pasaste de largo? Pero bueno, pero si lo defendés es porque realmente pensás que No, eso te estoy vale diciendo la que pena, ¿no? te fui sincero y te dije esa parte me gustó, vos me Ahora, dijiste ¿no que me la ibas pensás a que estos rebatir y guionistas te la estoy dijeron, diciendo. vamos a meterle esto, que los más simplones van a decir que esto es lindo, que esto es bueno? Mira, perdóname, pero no te permito que me digas simplón. No, a vos no. Yo te estoy diciendo si los guionistas no dijeron, mira, vamos a meterle acá el reflejo de Sauron y la gente con esto va a picar y va a Pero comprar esta esa porquería. es tu diferencia, vos lo estás llevando al extremo. Yo te estoy diciendo que, a ver, de hecho, si querés pongo el audio donde Para vos me que decís, no voy a poner el audio. se nos fue el Te voy a decir, operador, me parece. vos me dijiste, no, pero yo lo estoy bien, buscando, no te preocupes que lo estoy buscando yo, para ver si lo encuentro, porque yo tengo realmente nomás. está difícil de buscar, ¿eh? Yo lo estoy buscando acá en mi No, es coso un para ponerlo. segundo, ya casi Sí, lo tengo, Ya casi yo lo también tengo. la Lo que estoy pasa dejando, la que estoy en girando. Ah, pero un segundo, son fuegos artificiales para la gilada. sí. Está bien, pero boludo, vos lo que no estás viendo es el contexto. Y yo te lo aclaré, lo que pasa es que vos estás en Porongir. ¿Está bien? La verdad Yo que. te, yo te estoy diciendo que La verdad dentro que de por toda la Omni es mierda que vi, eso me gustó. No, pero yo no lo Ahora, niego. Yo lo si que vos digo me es que. decís que yo pagaría una suscripción, no, boludo, no la pagaría ni por toda la Bueno, serie pero entera. ya, pero eso no es. Eso no es. En realidad, ya sé. Ah, entiendo que le querés buscar el pelo al huevo. Ahora, vos podés No, yo decir, no la digo. serie es una A ver, mierda, yo pero lo que esto me estoy gustó, diciendo es boludo. que a vos. Lo único que me falta es tener que defenderte lo que a mí me gustó, me Pero dejó vos de estás gustar, pagando boludo. vos estás pagando 100 millones, perdón, 1.000 millones, y los tipos te dicen, vamos a ponerle un reflejo CGI en una balsa que dura 3 fotogramas para que la gente caiga con esta pelotudez y Pero salgan a defenderlo por YouTube. pero vos escuchate un segundo, escuchate un segundo. Estás diciendo que con Yo 3 no fotogramas la sé. gente va a caer. Primero que ya cayó desde el primer momento que pagó esta poronga o fue al cine Bueno, y se dejó ahora te convencer, tirás pero Acá se lo dejó tienen, convencer, se dejó bueno. convencer por los pochoclos. ¿Está? Estás llegando al final del Los capítulo pochoclos no, y vos decís que me estás pochoclos poniendo no. esta poronga para caer. No, yo no estoy Los cayendo en nada. pochoclos Estoy no se diciendo, Ahora, vos tocan. pensás que no podrían haber, vos pensás que con todo el dinero, los guionistas y todo, no podrían habernos dado algún Los tipo de pochoclos no referencia se un poquito más tocan. elaborada, mejor, un pero poquito vos, más de. claro, lo que pasa que, a ver, si vos te agarrás de 3 fotogramas para tratar de transgiversar mis palabras, yo te entiendo el personaje. Yo no me estoy. Ahora, si vos te pones en serio y entendés lo que te estoy diciendo, que en una película de 40 minutos me gustaron 3 pelotudeces, y bueno, boludo, me gustaron, matame, boludo, me gustaron. Es más, buscá mi número de teléfono y mandame amenazas también, boludo. Me gustó, me gustó. No, ahora lo único que falta es que digan que el que te amenaza soy yo.
Y capaz, mira, ahí lo encontré, ahí lo encontré, No, ahí lo no. encontré, ahí lo Ahí encontré, lo ahí lo encontré. tenés, te lo puse hace rato, Guta. Y bueno, pero todavía no me llegó, boludo. Acá lo encontré yo en el mío. Ahí está. ¿Cómo? Eso, pero ¿sabes lo que parece? El asiento de atrás, que viste los colectiveros que tienen parece el asiento de atrás de un colectivo. Mira, eso. yo te voy a decir una Autobús. sola cosa. Ahí te estoy poniendo el mío. Te estoy Eso diciendo, escuchame una sola cosa, Ponés el Patricio. mío. ¿Esto sabes qué es? ¿Esto sabes qué es? ¿Quién la pone Esto, mejor? escúchame, No. esto es igual a cuando vos pones el bar en el fútbol. Si vos lo ponés fotograma por fotograma, se ve una mierda. Ahora, si vos lo ves en un milisegundo de Me la hace reír, película Guta, me hace reír. y te gusta, boludo, te gusta. No, Guta, dejate de joder, Guta. Ahora lo estás ¿Sabés viendo y qué? te estás dando cuenta de lo que estás diciendo. No, lo sigo diciendo. No me rebatiste nada acá, boludo. Es el reflejo del mar en el sol. Mira, Vos me preguntás, acá dicen que parece la propaganda de un volante de los testigos de Jehová. está bien, perfecto. ¿Saben qué? A mí me gustó. Y ya está. ¿Cómo te pueden comprar con esto? Pero, a ¿Cómo ver, te pueden comprar con escúchame, esto? Patito. Refutámela con argumentos. A ver, refutámelo con Pero vos mirá lo que argumentos. es el CGI del cielo. Mirá lo que es el cielo. Yo te estoy Es hablando de decir, la imagen de los tipos. parecen los NFT Refutámelo. de Atma estos. De Atma. No, no, no. No me estás refutando nada, boludo. ¿Pero qué querés que te diga? Que esto te emociona. Que esto. A ver, ¿a vos te parece que. ¿A vos te parece que 1.000 millones compran esto? A mí 1.000 millones no me compran ni siquiera los 8 capítulos que me mostraron. Te estoy diciendo que a mí me gusta esa referencia. ¿Te gusta así Bueno, como te lo está estoy bien, tenés explicando? la vara Me muy baja. gusta esa referencia. Y sí, seré pedorro, seré básico, seré, ¿cómo te puedo decir? Bueno, está bien, tampoco ahora no te hagas la víctima. Yo te digo nada Boludo, más que, pero me estás atacando, man. pero ahora que lo ves bien, ahora que lo ves bien, ¿seguís pensando lo mismo? Y Sigo ya cortamos. pensando Bueno, que listo. la sensación de cuando lo vi me gustó. Hasta Bueno, ahora no me mostraste nada que vos digas, bueno, mira, ponele en la forja, que vos me agarré y me decís, sí, bueno, pero mira, la forja no parece de metal. Bueno, sí, tenés razón, tal vez no. Digo, cuando lleguemos ahí, tal vez no parece de metal. Tenés razón, te banco ahí, pero acá no me estás mostrando nada. El pero para, reflejo del mar. a vos te pareció la textura de la forja, del horno de No, no forja en llegamos metal? ahí, te estoy dando un ejemplo. Cuando lleguemos a la forja, vos me podés llegar a decir, como me dijiste hace un rato atrás, mira, la forja no parece de metal. Entonces yo Bueno, la miro y te digo, tenés razón, puede ser que no bueno, parezca de metal. Acá está no bien. me mostraste nada. Y yo te dije que a mí me gusta la referencia de verlo a Sauron y verlo a ella como en la película de Peter Jackson, donde aparece con la Bueno, armadura tomando el anillo diciendo, sí, podría ser una bruja y una tormenta en el mar. Me gustó la referencia, me bueno, gustó está Yo bien, aparte. está voy bien. a cortar esto acá. Yo lo que voy a hacer es mostrar por qué me parece que esto es una porquería con algo que está hecho hace años del Hobbit. ¿Está bien? Voy a mostrar una Galadriel de hace años en el Hobbit y ustedes me dicen con qué se queda. Y en el chat también. O sea, porque, a ver, vamos a meter contexto. Esto es la batalla de los 5 ejércitos. ¿Está bien? Está Gandalf hecho mierda. Este no es el viejito del batín. ¿Está? Acá tienen a Galadriel. Esto fue hecho hace años, ¿eh? Años, Saruman. Y acá tenemos Nazgûl y tenemos a Sauron, ¿eh? Y lo que vean es CGI. Pueden verlo esto, vean un poco cómo lo busqué, Galadriel contra Sauron, lo pueden encontrar así en YouTube, ¿eh? Esto está en YouTube. No, cuando hay gente que dice por qué la gente se calienta un poco porque Galadriel sea una guerrera y dicen que Galadriel era fuerte, bueno, en esta escena Galadriel pelea contra Sauron, prácticamente. De hecho es la que lo vence. O lo aleja, en realidad, no lo vence, pero lo aleja. Él le dice, lo quita, me voy, me lleva. Chau Gandalf. Gandalf se va, Gandalf se fue. Y a ver si aparece por acá. Bueno, este es el ROT, ¿no? No lo que nos trae Amazon. Ah, mira, no me Y acordaba, acá boludo, que en el quinto aparece, ejército aparecía Elrond. No me acordaba, boludo, mira. acá,
acá te aparece Sauron, acá se te viene Sauron, nadie puede con Sauron. ¿Qué hacemos ahora? Todos los Nazgûl, y mirá, acá te saca Galadriel. No, Galadriel no era fuerte, Galadriel ahora es fuerte. Y le dice, te vas a la mierda, básicamente, y lo manda a volar a Sauron. Mira esta imagen. Esta es Galadriel de las películas de Jackson. Esta La era del la Hobbit, damisela la del en Hobbit. peligro, al Hobbit. Y acá tenés, se va. Le dice, no, no, lo quita, yo me voy. Bueno, eso De es hecho, otra es ella cosa. sola. Estuve viendo esto como 5 o 6 veces a ver si era ella con Saruman o ella sola. No, es ella sola, porque tiene el anillo. Que aparece, de hecho, donde es que se ve. ¿Qué diferencia? A ver, yo, la actriz, la verdad es que sinceramente creo que ¿Ves? está. ¿Qué diferencia, no? Las expresiones, todo lo que transmite, ¿no? Y ahí se va. Y chau, y se acabó. Se acabó Sauron, ¿no? Por eso me parece mucho más personaje, al menos. Galadriel y mucho, si bien los efectos son de otra generación, me parece mucho mejor logrado el efecto en esto que me muestre. Entiendo el simbolismo, todo divino, pero en mi caso a mí me dejó mucho que deber. Les recomiendo El- que vean esta escena, es muy buena, es una de las mejores escenas Yo que van estoy haciendo, mirá, yo estoy a haciendo encontrar mostrar eso. sobre esto, Mostrar ¿no? lo que te estoy mostrando. Yo A estoy ver, haciendo, pará. diciendo que a mí me gustó en un momento la alusión de esto, que se nota que ahí que está la mina como con esta armadura. Ajá. Esa es la alusión que te estoy diciendo que a mí me gustó. Me pareció copada la alusión. Si vos te pones a preguntarme si está bien el CGI, la verdad que no lo miré, boludo. Estaba mirando la cosa y me gustó la alusión, la imagen. No estuve evaluando si se veía mucha bruma, si se veía el mar que no estaba correctamente la sombra. No miré eso, boludo. Miré la imagen, me gustó. Punto aparte. No puedo. ¿Vos te O sea, diste si querés te cuenta? miento. ¿Vos te Si diste querés te cuenta que miento. Pero, no, Alma, si querés te miento y te digo, mira, loco, la verdad, una no, mierda, no, no me no, gustó. En el momento que la vi, me gustó. ¿Qué querés que te ¿vos te diga? diste cuenta que el contexto de eso es Sauron tratando de convencerla y le indica de que mire para abajo para que vea que él es Sauron? Y el objetivo de Sauron ahí es convencerla. Todo el objetivo de ese sueño es cómo Sauron convence a la gente. No tiene sentido. Eso está puesto solamente, por eso no me funciona. Está puesto solamente para que la gente diga, pa, mirá qué buena que está este segundo que te muestran a Sauron. Es fanservice vacío. No calza en lo que en teoría quiere hacer Sauron. Y es Lo por que pasa, eso, lo que es pasa es por que yo no. eso que Galadriel no cae. Bueno, yo le voy a invitar a la gente que retroceda después, que lo mire de nuevo si quiere, y que retroceda. Y yo te estoy diciendo que a mí me gustó la imagen, la referencia esa. Claro. ¿Está bien? Está, Nada más, no, claro, ni está siquiera. buena la referencia, pero está mal metida. Claro, claro, lo que pasa es que vos estás bien, te lo vuelvo a explicar. No, Manus, entendé una cosa. Todo esto que estamos haciendo es real lo que estamos haciendo, pero Claro, también es estamos una parte para discutiendo que se el. diviertan. También un poco para que se diviertan. O sea, es Sos un un hijo de tema, es puta. un tema No, estético. pará. Vos me No, mencionás sos estética pata. Si no la gana, la y está empata. bien. Escuchame, ¿qué estás diciendo? Me- ¿Cómo ahora estoy, abrís el ¿Estoy mintiendo, paraguas? Pato? ¿Estoy mintiendo? Pero pará, es lo que querés vos. A vos te gusta realmente eso. Yo te estoy diciendo que a mí me gustó la referencia en el momento que la Bueno, vi, me pero gustó, entonces no digas boludo. que es para. Todo, obviamente estamos entreteniendo a la gente desde que pusimos play. Desde que Pará. Mirá, me dice Lessel que yo aplaudo a She-Hulk. Vos me estás jodiendo, Lessel. ¿Cuándo aplaudí a She-Hulk? A ver, está todo bien, estamos entreteniendo a la gente, pero estamos entreteniendo a la gente con cosas que pensamos realmente, ¿no? Ah, no, Lessel, no podés decirme eso. ¿Qué Me han pasó mandado ahora? hasta amenaza por hablar de She-Hulk. Y ahora me decís que yo defiendo a She-Hulk, Lessel. No seas malo. No seas malo. Bueno, Guta, Bueno. ¿cuándo te bajaron la cuenta?
¿Cómo? Dice, ¿cuánto te bajaron la cuenta? Y la verdad que ya estoy cambiando el auto que no tengo, así que en realidad me estoy comprando otro. Pero aparte lo mejor de todo no es la plata, porque no me bajaron mucha plata, sino en realidad lo bueno es como ahora el Botellas me llama también Kai 47, empiezo a hacer seguramente ahora un par de colaboraciones con PA, con GA, ¿entendés? O sea, es todo lo que viene atrás, no es tanto la plata per se en el momento, sino todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero el análisis que viene ahora después lo vamos a analizar en serio, ¿no? Sí, Pato, te lo vuelvo a repetir, boludo. Esta imagen y la imagen de la forja, Sí, está bien. me gustó, boludo. Me gustó. Bueno, ¿Qué y le la queda, de, y loco? la de, y pará, y la de Sauron al final también. Y la de Sauron al final, es más, la Bueno, tenía ahora preparada llegamos, y le ahora saqué vamos un a llegar a screenshot. cada una de ellas. Sí. Esto es épico. Ahí está, mirá. Claro, tal cual, traigan los pochoclos. Ay, por Dios. Y Bueno, el tipo dice que es para entretener. Qué hijo de. Va. bueno, Ay, vamos. ay, ay. Vamos a matar a este Vamos minuto que llegando al está. momento. Vamos llegando al momento. Ahora entramos en lo turbio encima. Viene lo turbio. Esta es la parte fea, es cierto. Bueno, no, para que esto. Bueno, más fuerte, pa. Y ahí, bueno, teníamos la parte del Ron, ¿no? Y bueno, y lo convence porque le confiesa lo que pasó con Versace. Ahí dice, bueno, está bien. Sos el Ron, te creo. Estás mojada como una roca de río. Esto es en serio, ¿eh? Este es el nivel de diálogo. La Rosa de Guadalupe es un poroto. Esto tiene los mejores diálogos. Sí, pero no te rías, ¿Dónde está pelotudo. Halbrand? No, onda en serio. Dejá de mandarme emoticones, boludo. Pero si vos me estás, sos un boludo. No. Señores, Guta me está amenazando por mensaje de texto, señores. Déjense de romper las bolas. No es serio, Guta, no podés. Gente, Guta me está amenazando por mensaje de texto. Déjense. Te va a llegar otra cosa, boludo. No, para un Puro poco, NPC. boludo. Para un poco. Bancátela, bola, ya está. Como vos decís, es entretenimiento. Para un poco, boludo. Boludo, encima me mandás Ahí. mensaje de texto de vos que no puedo reproducir, bola. ¡Oh, pelotudo! No, boludo. Esto es increíble. Nunca me pasó. A ver, yo estoy mostrando amenazas que recibo anónimas y todo. Nunca me pasó que la persona con la que estoy teniendo estoy en directo me amenace por chat, boludo, por mensaje de chat. Ay, boludo, No. se me fue una cerveza por la nariz, pajero. Sos un zarpado, boludo. No tenés límite, Guta. Pará un poco, boludo. Tampoco te pongas así, boludo. ¿Y qué hago con el mensaje que mandaste? ¿Lo reproduzco? ¿Qué hago, boludo? Qué fea sensación, ¿viste? Cuando te va líquido a la nariz, que te queda como ardiendo. Qué fea sensación, boludo. Ay, boludo, no. Bueno, no. dale, sigamos. Quiero que me destripes. ¿Qué hago? Bueno, voy a poner en mute y voy a escuchar lo que me mandaste, boludo. Espero que no sea otra amenaza. No, ponelo en voz alta, boludo, si escuchamos tus amenazas siempre. A ver, ¿qué me mandaste? Para puro NPC. Decí la verdad, chupapija. No. No. No, pero que aparte ya pedís. No. No, Guta, no, el canal. No. Loco, quiero Pero vos te estás revolviendo. demostrar que en este canal de Anda me Yo sabía que cuando llegáramos al momento. censuran. Estás defendiendo Necesito- esto. Decí que era una broma, que lo defendías en broma. Gente, que quede grabado que me están censurando. Censurado. A ver, no, la verdad que. No podés. Ay, boludo. Bueno, ¿querés que afloje, Guta? No, quiero que me destripes que me dejen hinchar las pelotas y me destripes ¿cómo se llama?
La forja. ¿Querés que tiren la toalla del rincón? ¿Que te tiren la toalla del rincón? No, te estoy pidiendo por favor que me destripes la forja, boludo. Dale, ahora llegamos. Ahora, pero Dale, esperá que listo. viene el momento Gandalf ahora y ya pasamos a la Ah, forja. bueno, dale. Ya termina el momento Gandalf. Está el pibe con la Harfoot. Y bueno, contanos, Pato, a ver, ¿qué te parece esto? Lo más fácil me tirás, ¿eh? Bueno, acá está el señor este que le dice a la piba, mira, le dice, y es textual esto, no es broma, las aventuras se viven de a dos. Le dice, ¿te acordás? Sí, a ver si lo encuentro. Ahora, preguntando posta, no estoy Sí. justificando nada, pero preguntando posta, ¿eso mismo no le decía Frodo? La verdad que yo no me acuerdo que le hayan dicho eso. A ver, chicos, porque yo lo escuché, cuando escuché esa frase me hizo recordar y dije, ¿no se lo había dicho eso mismo a Frodo? No, a Frodo o a Coso, a ¿cómo se llama? A Bilbo. ¿No se lo había dicho a Bilbo? Las aventuras se viven de a dos, yo no me acuerdo esa frase. La verdad que si Si alguien se acuerda, pues cuando la dijo me hizo como un déjà vu y no me acordaba si no se lo había dicho a Bilbo. Si alguien se acuerda. Hola, Kit, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Kit? Estamos acá, ahora viene un momento porque Guta defiende esta serie y yo estoy diciendo que no, y ahora llegamos a los fotogramas en donde vamos a saber la verdad. Ese es un poco el resumen de lo que está pasando por acá. No, yo no recuerdo. Las aventuras deben compartirse, le dice este señor que debe tener unos 450 años, a la pequeña gurisa. Con esa cara le dice, entonces la invita a que vivan una aventura y a que se vaya con él, ¿no? A vivir aventuras por ahí. A no sé Y qué, porque él... obviamente dice. Acá, No, otro acá ya está mensaje, pensando, Guta, este otro viejito mensaje, Guta, no. acá le está diciendo, este viejito. No, estamos amenazando me gusta por el chat. Ya llegamos. Te juro que voy a ser piadoso, boludo. Ok. Por favor. Te juro que voy a Sé ser gentil, sé gentil con el Gutita. Ya viste lo que se venía, ¿no? Defendiendo esto. Bueno, el tema es, la convence y le dice, mira, ahí está tu familia abajo, andá rápido, despedite, decirle que te venís conmigo, trae víveres, traete una manta, y no es broma esto, traete una manta y un farol. Entonces baja la piba y le Acá dice, está el bueno, viejito. tomé una decisión, me voy con el señor. ¿Con qué señor le dicen? Con el que está ahí arriba, ahora después Salma buscará el fotograma del Slenderman, ¿no? Es terrible. Es Es este de acá. algo, es un Es momento. terrible. Y el otro está Puedo spameando encontrarlo. el otro está spameando en el chat. ¿no? No, boludo, no, porque Hintoki me quiere robar y no sabe que soy como el Guta. Eso No, dice. bien, sos un hijo de puta. No, boludo, Está fíjate bien, que no, me está quiere bien. robar y no le sale. Me Es parece porque estoy bárbaro. como el Guta, eso le quería Me decir. parece Salió mal. bárbaro, me parece bárbaro. Este No, está boludo. buenísimo. Este está buenísimo. Soy un mal padre, dice él. Y acá ella le dice lo que tiene, Ahora, todo lo que Gusta, ¿vos decías que el padre te ¿no? gustó? No, te quiero decir que si le tengo. A ver, escúchame, si no nos ponemos en Está grabado. situación, esto se desmadra. Yo acá voy a decir una cosa. Freno de Pato mano, me dijo, Gusta. la gente quiere que también veamos un poquito la parte buena de No, dejate de joder. ¿Me vas a decir que es mentira? Mirame a los ojos, Dejate de rompé la joder. cuarta pared Pero no y podés decime. empezar a defender esto y después decir que esto es un show, boludo. No, es no, un boludo. desastre. Pero a ver, No, ¿qué parte? no podés parte? meter la marcha, no, el Pero freno de escúchame, mano, ¿qué Guta, parte de no que te podés. estoy diciendo la verdad? ¿Entendés? Te estoy diciendo que traté de sacar algo bueno de los enanos, algo bueno de los pelosos, algo bueno de cada cosa. O sea, el padre es algo bueno. Digo que de ¿no? los pelosos Es lo es que, el lo único que que. rescataste. No, que Es de lo que los pelosos rescataste es lo del único. espinazo. No, de los pelosos es el único que más o menos me pareció, yo qué sé, copado. ¿Este tipo te Eso parece sí. copado con esa cara? ¿Vos le Sí, comprás boludo, un me coche parece usado? copado, te lo estoy diciendo con los huevos sobre la mesa, me parece copado. Entiendo que estás acostumbrado a youtubers que te miran y dicen lo que la audiencia quiere escuchar. Yo te estoy diciendo lo que yo siento. Pero pará, Y yo la te hago una audiencia pregunta. le Pará, va vamos a a hablar, gustar Parlé, porque soy sincero. Parlé. A ver, yo te quiero que nos pongamos en contexto y te lo digo seriamente. Dale, hablemos en serio. Listo, La hablemos en piba
Sí, La piba, que tiene muy pocos años, muy poquitos Sí. años, que no debe haber ido a la escuela, baja y le dice a este señor, papá, me voy con el viejo que está esperándome arriba de la colina. sí. Y el viejo le dice, adelante chica, no hay ningún problema. ¿Vos qué ejemplo estás dando diciendo que esta persona es copada? Si me lo sacás de contexto como lo estás diciendo, ninguno. Ahora, si le ponemos todo el contexto de la serie, yo te digo que el tipo me parece bueno en la actitud. Todo el tiempo estaba diciendo como que tenías que seguir los sueños, que tenías que seguir para adelante, por más que vengan todas las contradicciones, o sea, todos los contratiempos, tenés que seguir adelante. Me pareció que querías hacer seguir ¿cómo se llama? El sueño de la hija. No es que, a ver, Gandalf lo estás mostrando como un tipo, a ver, dijo sí, las aventuras se viven de dos. Pero en el momento que la vi, para mí es Gandalf. Gandalf es un tipo bueno. Acá está como hasta medio, ¿cómo es? Medio ido. Y lo vi por ese lado. Si vos le pones la connotación que le estás poniendo, obviamente no Pero está. era ya, hasta hace 5 minutos era Sauron, un tipo Pará, confundido que no boludo, sabe bien quién es. te estás haciendo. Mirá, te estás haciendo el poronga. Y hace dos Es cierto. avernos atrás No, defendías que es la cierto lo casa, que dice el pato. Es cierto lo que dice el defendías pato. la Hace casa 5 del minutos dragón, era Sauron, ¿eh? defendías la casa del dragón haciéndose una japa, el No, coso no, en la ventana, boludo. Dale, no, vamos. pará. Va. Gusta, escúchame, No, pará. no, está grabado, ¿eh? Te Vamos, estás, está te grabado. estás retorciendo, escúchame. Yo no te. Pará. Me llegaste a decir que esto era ¡Ah, un te show. pusiste nervioso! ¡Ah, el Gutita tocó una fibra! ¡Ah, bueno! El Gutita tocó una fibra. ¡Epa! Ay, boludo. Bueno, está ¡Epa! bien. Aprobás bajo el contexto que la chica se vaya con el señor que está confundido, no sabe quién es y no sabe a dónde van a ir. No, porque no le vi el contexto que vos me estás, no le vi con la intención que vos me lo estás dando, boludo. Pero No el lo vi tipo con esa estaba. intención. El tipo hasta hace 2 minutos no sabía quién era. Es una persona que nadie conoce. Mirá, te la vuelvo a repetir porque le estás dando vuelta como para dejarme como un No, estúpido y no no, la no. banco. Escúchame, yo te voy a decir una cosa. Fui el que dijo que estaba para el orto lo de la Casa del Dragón con la nena de 12 años. ¿Está bien? Sea de 12 o sea de 14. ¿Está? Y tuve los huevos de explicar por qué y de hablar con las palabras como se tenían que hablar sin importarme el algoritmo y estábamos en mi canal. ¿Está bien? Bueno, dicho esto y di toda la explicación y al principio del directo di toda la explicación de la ONG, cómo está intentando que los niños puedan tener su sexualidad a pleno, no importa la edad, ¿está bien? Siempre y cuando sea consensuado, entonces no me puede decir que estoy defendiendo esto. Yo No, lo que bueno, está estoy bien. diciendo es No, que pero pará. no lo vi. Acá no voy a entrar. Si a vos te parece Déjame copado, terminar, déjame te doy terminarla. derecho. Digo, acá no lo vi, y estoy diciendo solamente no lo vi, o yo no lo interpreté de esa manera, nada más. No Está estoy bien. diciendo ahora que vos me estás diciendo que el tipo le dijo esa aventura de dos y le das ese contexto, y sí, no está bueno. Ah, bueno, Pero bueno. vos me preguntaste qué me pareció el tipo, y yo te estoy diciendo en el momento que la vi, y no la vi con ese tema de que vos me estás diciendo, de esa libidinosidad de Gandalf, en ese momento no lo vi así. Por consiguiente, el padre me cae bien. Ya está. Bueno, ¿Qué está querés? bien. Si para vos es un tipo copado, pero yo te lo respeto, ¿eh? Sí, pero le seguís cambiando la letra para No, llevarlo para vos adelante. dijiste que era un tipo No, copado. no, hace te 2 entiendo, minutos. te entiendo dónde querés No, ir. está bien. Te entiendo dónde Igual querés ir. el tipo podía haber sido más copado yendo con la hija, porque básicamente lo que va a hacer es irse con el resto de los Harfoot, que lo que hacen es dejar a los que están quebrados como él, a que Claro. muera. Yo O sea, mínimo le los hubiese Harfoot dicho, no están pero copados y no está copado dejar ir a tu hija con un viejo que no sabes quién es. Y eso está planteado. Y un viejo que expulsó tu propia tribu, porque es un peligro potencial. y que no baja con la nena a decir me la Que llevo le para dice tal cosa, vaya ¿no? padre y que lo que le enseñó es que tenés que apagar el fuego y no tenés que mear, y lo dice literal, en el río porque capaz que después vas a tomar agua. Pero por eso te digo, boludo, vos lo estás mirando con este contexto, yo no lo Es miré. lo que Son dice, no te costumbres, estoy dando ningún contexto, es el son, com- contexto de son- lo que dice son acá. costumbres de los hobbits que también tenían el coso ese que los pies te llevan, esos dichos pelotudos como tenía Los la hobbits, los que los- Harfoot no se separan de su grupo, y lo dice la madre.
la alienta a que vaya a Sí, bueno, donde boludo, nace el hasta hace 2 río segundos, para poder ver lo que no vio ningún hasta Harfoot. hace 2 Porque la segundos ustedes dos defendían, ¿está bien? Hasta hace 2 segundos ustedes dos defendían también que el tema de que la supervivencia de la raza, y estaban defendiendo cómo la tribu entera quería dejar o Quiero dejaba que se muera todos los Harfoot. ¿Qué me estás hablando de supervivencia de los Harfoot si yo estoy pidiendo desde el capítulo 1 que mueran todos? Boludo, estoy Y se hablando dejan que de Pato, cantar. cuando empezamos a hablar de esto, Pato saltó Pero diciendo, no de la raza, de la comunidad, digo. no, Es de la decir, raza, de la el raza. bien común. Yo Está hablo del bien grabado, común, no del individuo, el está bien común. grabado. ¿Está bien? No quiero que mueran todos los Harfoot, o sea, quiero que eso quede claro. No los, son los personajes más molestos. O sea, hace 8 capítulos que estoy pidiendo que mueran y no mueren. Guta, pero no, te lo digo en serio, hablando en serio, no te estoy metiendo en ningún tipo de brete ni nada. Está bien, te pregunté más que nada porque son los puntos que vos me dijiste que estaban buenos, nada más, no pasa No, no, nada. no, 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 no. Acá no me la transgiverses. Yo te dije lo de la. Boludo, te estás poniendo medio en verga, ¿eh? Pará. Hablemos de una cosa. Yo te dije lo de la parte de Coso, te dije lo de la parte de Sauron en el agua, te dije lo de la forja. Vos me pediste, y esta te la discuto a morir, que la gente también quería escuchar un poco de lo que veíamos bueno. ¿Está bien? Entonces, yo me pasé todos los 2 capítulos de She-Hulk y me pasé los 5 capítulos de mierda estos mirándolo, tratándole de buscar a cada capítulo algo bueno. Bueno. ¿Listo? Ahora yo te hago una Entonces, pregunta. ahora Yo te hago una pregunta. te estoy diciendo lo que le vi bueno o que encontré dentro de toda la poronga, lo que me pareció más o menos bueno. Bueno, yo te hago una pregunta. Viste que Sí, yo defendí a She-Hulk. ver, Yo defendí yo She-Hulk y me quiero la que entiendas banqué. una cosa. Yo quiero que entiendas una cosa. Yo te estoy siguiendo el juego, pero vos no me estás metiendo en ningún juego, ¿eh? Sabiendo eso, entendé que yo te estoy siguiendo el Pero juego. pará, Guta, ¿Está? yo defendí She-Hulk. Eso lo tenés claro. Sí, pero yo no te toqué los huevos. Lo defendiste y te gustó y está perfecto. Bueno, está bien. Yo no te estoy tocando los huevos, boludo. Yo te estoy Sí, preguntando. boludo. Pero ¿qué te pensás? ¿Que nací anoche, pato? Pero, Que, Guta, por que yo, favor. que, yo me, que yo me meta en el juego de Pero si de hace enojarme y eso media está hora me bien. dijiste, boludo. vamos a ver las cosas, vamos a ver las cosas, la gente quiere sangre, vamos a verlo. Bueno, Lo dijiste vos. y todavía vos fíjate cómo estamos hace 40 minutos robando y no llegamos a la parte de la forja, que es la que yo dije estaba buena. Bueno, ¿quieres que lo Vamos a dejemos? Vamos, pegar. pasamos a otro tema. No, 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 no. No, Acá no. está, Yo quiero- acá está la frase que le gusta al pato. Bueno, yo- Encuentra donde corre el río, donde aprenden los gorriones sus cantos. Esta es la frase de la madre a Brandy. Entonces Brandy le dice, seré precavida, seré cuidadosa. Y la madre, sabiendo que va con Gandalf, le dice, no, debes ser atrevida. Para ver si lo encuentro acá. ahí está, ahí está. Seré cuidadosa. Ahí apareció. No, no me aparece esta mierda. Fíjate que era así, Ay, en fin. Era esa risa. Bueno, yo no voy a decir, Esa Guta, risa. Guta, yo quiero que tengamos, nos queda mucho a vernos. Yo no voy a decir más nada. No voy Me a decir dice más que sea nada. atrevida, básicamente. Parece una canción de los olimareños la frase. Tenés razón, Valar. Los olimareños cantando. Aparte, mira la nena. Bueno, acá este es el momento Sam y Frodo, replicado, otro rip-off, homenaje, como quieran decirle, llorando. Señor Frodo. Aparte se parecen, o sea, físicamente a sus contrapartes se parecen. Señor Frodo, no se vaya, señor Frodo. Bueno, me voy. Amapola, me voy. Brandy, cuídate. Se está negando, se está negando. Mirá la cara de la nena. Acá empieza mi pesadilla total. No puede dormir, boludo. En serio, Pato, no puede dormir. No, yo tampoco. Esta cara, loco, esta cara me venía y yo decía, puta madre. Atrás veía a Slenderman. Te Luciel dice, juro. Guta se quedó en silencio y seguro anda amenazando a Pato. No puedo. No, es horrible esta escena. Es nefasta, en serio. Es nefasto esto. Mirá esto. Mirá la cara del viejito, del batín, ¿no?
¡Chan! Parece Psicosis, ¿viste? Cuando... Esto parece Psicosis. Hay una... Creo que había un cuadro que era peor, que era cuando él estaba girando, que se ve por acá. Mira esto. ¿Nadie me ve? Mira esto. Mira esto. Esta parte es fea, esta parte es rara, es Esta rara. parte es la peor, hablando en serio. Es rarísimo. Todo el diálogo es Pero ahí raro. el tipo me Eso da es lo confianza, peor. Ahí el rostro me da. Ahí yo le doy en sí un poco. Tiene un poco de sentido ahí, porque el tipo tiene un rostro como que da confianza, ¿no? Lo veo como que tiene. ¿Cómo te puedo Ahí explicar? sí. ¿Entendés? Lo veo Vos como. Mira esa imaginate, cara. a ver, Pato, si vos sos la nena y te ve un tipo así, con esa cara, ¿cuál es tu primer sentimiento? No, porque a ver. No, yo creo que es una persona que tiene buenas intenciones. Ustedes pongan acá en el chat, porque me gustaría saber ustedes qué opinan, porque yo realmente voy a dejarlo para que ustedes lo vean, ustedes me comentarán, vamos a ir cambiando un poco, capaz. No, voy a ir cambiando un poco para que vayan No, viendo un Valar, me poco. fui a servir una cervecita. Ahí recién llegué. Acá Y lo se estoy van los escuchando jóvenes para todo un igual. lado, la nena para el otro. Quiero ver si encuentro alguna, Ay, las alguna caras de son esas terribles. caras. La cara no tiene precio, porque la cara es de un tipo angelical. Yo creo que te da fe, te da confianza. Parece Jared Leto en la secta. Mirá, que te diga, ¿trajiste los víveres, nena? Dale. Ahí le Trajiste dice, los andá vos víveres. adelante, porque el tipo en realidad no sabe a dónde, la chica le Siempre dice, ¿por sigue tu dónde? nariz. El Siempre. tipo, la chica le dice, ¿por dónde? Y Gandalf le dice, no tengo ni idea. Lo que yo Entonces, sí pensé en ese momento, cuando le dice siempre sigue tu olfato, y yo digo, puta, boludo, pensé, viste, cuando yo laburaba en el Riachuelo como buzo, que vos entrabas ahí, boludo, y te ibas con la luneta y el snorkel, boludo, puesto así que te tapaba la nariz, y sentías un olor a mierda terrible, te sumergía y salías con un forro en la oreja, con una toallita arriba del casco de buceo, y toda la historia, y yo digo, te llegás a entrar a un, ¿cómo se llama estos? Pantano, y seguís tu olfato, boludo, cagás muriendo. Eso sí lo pensé en el momento que el chabón le dijo, sigue siempre tu olfato. Esto Ahí, es, eso sí esto, pensé. Todo lo que te acabo de escribir lo pensé así. esto es aparte, rarísimo. imagínate lo que debe oler este Gandalf. Si la piba se pone a oler, no sé, la verdad. Yo le diría que no, Pero, ¿te pero acordás que nos pusieron un comentario hoy de mañana? Que tenían razón. Este viejo está solo con la bata. Ahí, sí. paseando. O sea, Aparte es una bata de esas, un de toallón, esa. no sé. Sí, olvídate. La verdad que, bueno, Esto pero es qué sé demasiado yo. turbio, todo es turbio. O sea, hasta el diálogo es turbio, No, porque pero a ver, hay una cosa que por ahí nosotros fuimos mal pensados y está bien, está bien, puede ser algo. Hay una cosa que dijo Guta que en realidad no está fuera de contexto, que es, nosotros no lo estamos viendo bajo lo que no, no sé quién se ríe, boludo. No lo estamos viendo bajo la costumbre de los pelones. Por ahí los pelones, nosotros estamos viendo todo desde un punto de vista contemporáneo de la cultura, de nuestra cultura. Pero en ese momento los pelones por ahí era algo más habitual, que la gente tuviese su independencia de una edad más temprana, ¿no? claro. No, yo creo que los pelones, acordate que los pelones no se, es posta lo que ustedes dicen, no se separaban, no eran aventureros, no eran nada. Pero vos fíjate cómo desde el primer capítulo están como enfatizando que esa mina, esa pelona, nunca estuvo con las costumbres, como que siempre era aventurera, como que siempre esto. Entonces sentí que el padre la quería como apoyar, si querés llamarlo así, aunque la palabra no es la Vamos de mejor, mal en peor. no es la mejor la palabra, la quería apoyar en su aventura. Si vos te Y pones a pensar, sí, tenés razón, la charla es red contra turbia. Lo que pasa es que No, cuando yo la miré, yo no sé si era porque estaba ya medio desconectado, o la miré y no me dio esa sensación. ¿Será porque era Gandalf? ¿Será porque me pareció conocida la frase que para mí se la había dicho a Frodo o a alguien? Pero ¿Entendés? aparte, Entonces pero no lo aparte, vi, pero pará, no lo vi con esa onda. Sí lo vi con esa onda lo de la Casa del Dragón. Y me pareció recontra turbio, por más que la serie sea 10 veces mejor que esta.
Pero en ese momento lo de Gandalf no lo tomé por ese lado, te juro por Dios, boludo. No, Es pero como que- está bien, está bien. nosotros escuchamos la primera frase y nos reímos porque decíamos, mirá, esto sacado de contexto. Pero después eran todas las frases, era todo turbio. Los planos, cómo actuaba Gandalf, cómo actuaba la nena. O sea, era todo. Que decís, el director no se dio cuenta que esto se ve raro, se ve feo, se ve. No, y hay unos planos que son. Hay unos planos, yo acá salté, pero hay unos planos que no sabe lo que son. te Porque quedas aparte el tipo no baja a la aldea, el tipo hay un plano donde se ve a la chica y el tipo ahí que mide como 2,50 m y está arriba lo puedo mirando encontrar. y la chica le está diciendo, me voy con ese tipo. Eso Para que es medio esto se raro. me murió. Dame un minuto que esto se me murió. Voy a ver si puedo. Viste, Gandalf no quiere que descubramos el secreto en la montaña gandálfica. Secreto en la montaña. A ver si encuentro los planos, porque hay tanto plano. Lo que pasa que, claro, ustedes lo están desglosando de una manera que yo no lo desglosé, boludo. No lo desglosé ni siquiera cuando lo estaba mirando, ¿tá? Ni siquiera lo pasé así como velocidad como venía, No, boludo. pero O esto sea, lo vimos en la primera, ¿eh? Esto lo vimos está en el bien, primer visionado. pero está bien, Adma. A ver, Mirá yo te que voy a poner en es contexto a vos. terrible. No es lo mismo que yo cuando me junto con vos a ver She-Hulk, que la estoy mirando con ojo crítico, que a las 3 de la mañana cuando me tengo que fumar 5 capítulos de corrido para llegar al directo. No estoy mirando todo eso. Y la verdad que no me hizo ruido la imagen, boludo. Me hicieron ruido otras imágenes, pero no me hicieron ruido esta. Es más, en She-Hulk me hicieron todas ruido. En esta no sé si es que ya lo estaba mirando en modo automático o qué, pero nada me hizo ruido. De hecho, la única parte que me llamó la atención, aunque no lo creas, fueron esas 3 que te marqué. Buenas, malas, Sí. mal CGI, con sobre su presupuesto, lo que vos quieras, pero lo único que me llamó la atención en toda la serie, boludo. Te soy sincero. Acá tenés lo que decíamos bueno, es la miniatura, ¿no? La miniatura que. Acá lo tenés. Gandalf y la nena. ¿No? Y es rara por qué Gandalf no baja. Porque en teoría, los pelosos, si la van a dejar a la nena ir, deberían confiar en él, ¿no? Si lo van a ir a rescatar, deberían confiar en él. Sin embargo, como que no. Como que Gandalf, no sé qué pasa, que no quiere nada con los pelosos. Y después todo el diálogo, o sea, todos los diálogos son rarísimos. Es todo muy raro, es todo muy Lo turbio. que hay que analizar acá, para mí, lo que hay que analizar posta es la intención con que está hecha. Está hecha con la intención de justificar un poco lo que está tratando de justificar la ONU hoy en día, de que todos los chicos pueden hacer lo que quieran con su sexualidad sin importar la edad. No, no creo. O está hecho con la intención de que un pelotudo que no se dio cuenta, yo qué sé, ¿viste? No sé. No sé, no. No, creo que no se dieron cuenta. Creo que alguno no se dio cuenta. Acá son todos becarios, ¿eh? Son todos becarios. Acá no hay gente profesional, estos son todos becarios. O sea, acá hay cosas, acá tiraron plata. Esto está hecho como que fuera una novela. Los planos son de novela. Y eso te lo dice Para mí todo. los tipos que lo hicieron esto salieron de la escuelita esta que se está poniendo en contra de Warner, que hicieron 4 talleres, boludo, pro cineastas, y salen con esos cursitos y dicen, bueno, listo, vamos a hacer una cosa porque salimos de la escuela progre. Yo creo que debe pasar eso, boludo, porque yo qué sé, hay cosas que no se le pueden pasar a un director, como por ejemplo todo lo que se le pasó en Obi-Wan Kenobi. Pero ¿quién ¿Está? decidió que Gandalf tenga estas caras? ¿Me entendés? Gandalf en teoría es un tipo que te tiene que caer bien. Capaz que es Saruman, ¿no? Pero no debería. No, no es Gandalf, Pero boludo, es Gandalf. tiene que ser Gandalf. Sí, Pero boludo, es no, capaz que Gandalf. estos te salen que es Saruman, ¿eh? Pero No te pará, sorprenda. Saruman era un Istar, Sí. también era un Y Istar. estaban los dos azules, ¿te acordás? Los dos azules. Yo pensé que iban a tirar por los azules, que son los que caen, en teoría, en las tierras del sur. Pero no. La estética de este es de Gandalf. O tiene pinta al menos. Maravilloso esto. Pero bueno, estos se van y vamos directo a la parte que le gustó. La parte del problema. Ahí Vamos a está, ahí terminar. empecemos ahí porque esa es una buena forma. Ya de por sí me gustó, yo te estoy contando todo lo que fui viendo, ¿eh? Esa parte del ganchito
Dije, mirá qué bueno, mirá cómo hacen para poner el objeto dentro de la forja. Era como todo nuevo, ¿entendés? Porque no había visto yo cómo forjaban, cómo lo metían, y más en esa época. Y como un jugador de rol, que muchas veces me he puesto ¿cómo es? La proficiency de como que no me sale, como la skill de herrero para arreglar las armaduras, me pareció piola. Dije, mirá cómo meten el gozo, después lo desenganchan dentro de la forja. Toda esa parte me llamó la atención. Te juro por Dios que estuve viendo el proceso. Ni siquiera vi mucho de esto que me estás diciendo, si es de plástico, si es de goma eva, si es de hierro. No, te describí lo que realmente yo vi en el momento. Esto sí me llamó la atención, como una daguita te llena todo el papagayo, me pareció, ¿ves? Cómo se llena ahí, me pareció demasiado. Pero después los anillos cuando terminan forjados me gusta, pero me parecen muy, muy aparatosos. Pero bueno, haceme ver lo que vos me decís, Pato. Yo quiero ver lo que vos me decís, boludo. No, igual, sí, a ver, pero no, más que nada, entiendo por ahí que vos no viste algunas texturas por lo que vos decís, que no lo viste por ahí al milímetro. Hay partes que son muy, Pero mostrámelas son muy porque tocadas. realmente las quiero saber. No estoy pensando que me Dale, estás dale, dale, bardeando ni vamos nada. a verla, vamos a ver. Realmente quiero verlas, boludo, porque no me di cuenta. Yo estaba pendiente del sistema de la forja. Eso estuve pendiente. Dale, dale. Pero mostrámelo porque me interesa, boludo. Y si están feo y si está mal, te lo voy a decir. Bueno, hay una parte que la toman a Galadriel Ajá. desde adentro del horno y se ven las Está ahí. paredes del horno y son un desastre. ¿Qué ahí, Ahí te cuando lo cierra, puse, ahí ¿eh? cuando cierra la puerta? ¿Cuando le cierran las tres Sí, puertas? sí, sí. A ver, ¿Querés no me que, di cuenta. querés De que eso lo no me di pará? cuenta yo, ¿eh? A ver. A ver si tengo que ir muy lento con esto, ¿eh? No, tranquilo. Igual, Guta, yo entendí entendí lo que vos me estás diciendo, no, tampoco. Lo que pasa es que me hizo mucho ruido el CGI de la parte y la parte del Sauron. Parece chapa, ¿eh? Me gusta el diseño, pero no la textura. No sé por qué. Hay algo en la textura que no me A convence. mí me parece Esto, muy. Yo creo que esto obviamente podrían haber hecho directamente no una tiene, toma una toma natural, ¿no? Adentro de un no horno tiene o feo no. diseño, ¿viste? No tiene feo diseño. No, el diseño Pero no hay es algo en la feo, textura. pero yo no veo esto, lo veo muy. Pero escúchame, ¿eso es CGI o es maquetado? No sé, maqueta o no sé cómo se llama. Yo creo que es un CGI, me parece. Esto No tiene sé. pinta así. Capaz que era algún tipo de horno, pero después todo esto tiene pinta de ser pues, generado por computadora. Claro, claro, pero te quiero decir que en realidad debe ser un horno que le meten todo en la parte verde, esos como isótopos, Exacto, para que ponerle el CGI. claro. Y de hecho, supongo que la puerta, toda esta parte, debe haber sido hecho con algo verde, ¿viste? Y chao, ya está. Te metemos el... Yo lo veo muy para una serie de 100, pero no te lo digo por vos, Guta, porque esto no tendrías No, por qué pero está haberlo bien, visto. boludo, está bien, tenés razón. Visto así, Pero parado así, tiene. Vos lo ves y hay cosas que no cierran del todo. parece hecho por Photoshop que lo pudiste hacer vos o yo, con Photoshop. Con la piba atrás, por la iluminación y por todo, ¿no? Es como que no tiene textura, es muy, muy raro. Los anillos de uranio de Springfield, dicen acá. El horno de cartulina. Es raro, o sea, la textura se ve rara. Esto parece chapa y esto ¿Sabes? parece A mí lo cera. que me parece, a mí lo que me hace ruido más que la textura, me hace ruido como que el reflejo no da con el fuego. Sí, capaz que es eso, Capaz Fíjate es que el eso. reflejo en la puertita de acá se ve como así, como muy, muy clarito, y acá se ve como diferente, no sé, los poros. Sí, puede ser, boludo, puede ser, ¿eh? Puede Puede ser, ser, yo sí. no, te digo, no le presté ni bola a esto, ¿eh? Está Es que bien, no. a Pero tenés nosotros de razón, boludo, entrada tenés razón, ¿eh? nos No. saltó lo feo que estaba eso y empezamos a verlo despacio porque dijimos, ¿por qué esto está cantando tanto? Y empezamos a verlo lento y fue peor. Ya cuando vimos esto dijimos, no seas malo. No, no, Den sí, miedo. no voy a tratar de quedar como el campeón, ¿eh? Para nada. Sí, No, 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 no. no, pero digo, tenés razón que en cámara lenta no se ve bueno. ¿te No se acordás ve cómo me bueno. dijiste? Creo que fuiste vos, Guta, que me dijiste que cuando estábamos viendo el tráiler, que había algo que estaba mal y vos me dijiste la iluminación.
Es la iluminación. Para mí eso se ve feo en el coso, en la posta. Se En ve, el horno se- hay algo esto es como en la igual, iluminación que se ve feo. Sí, es verdad, esto es boludo. igual. Es un tema no sé, como que hay algo que no te salta de que no está bien en la imagen. ¿Ves? Esa No- parte que vos estás ahí. Yo aluciné con el sistema, boludo. Te juro que no estaba viendo si era de plástico, si era de goma, si era de nada, boludo. Lo que sí le presté mucha atención fueron las armaduras de los Rohirrim. Y se nota como en la armadura se les hunde y se le mueve como si fuera de goma eva. Eso sí le presté atención. Ojo, para mí en una serie de presupuesto normal, esto lo dejas pasar porque dura pocos segundos y no pasa nada. Lo que pasa es que el tema acá que hace mucho ruido es el presupuesto. A mí lo que me gustó es esta parte, ¿no? Donde el Ron le está presentando al metal noble al Mitril, ¿no? Le dice Mitril, el metal noble, Mitril. Por favor, los vamos a dejar, le vamos a dar tiempo. Esa parte. Ahora me explico por qué tardó. Los estaba presentando. La verdad que sí, esa parte es ¿Ves? rara. ¿Ves? Ahí ¿Viste? cuando Los está mostraban presentando. la forja de arriba. Cuando mostraban la Sí, forja de el arriba. ojo de Sauro. Bueno, cuando mostraban la forjita de arriba, esa parte de ahí, yo te juro por Dios que ni siquiera estaba prestando a la textura. Estaba tratando de ver esas cucharitas que salen, cómo era el sistema. Eso fue todo lo que vi, boludo. Y me hizo acordar también como a un reloj, que no me acuerdo si no era en el reloj del tiempo, o era esta tipo de, que había salido de esta película donde había un oso. Esto más Como, que Tolkien, esto más que Tolkien, la estética para mí es sacada de Skyrim. bueno, sí, tiene una onda, De boludo. los Tiene una enanos onda. de Skyrim. Tiene una Tiene onda, sí. toda la onda de los enanos de Skyrim, ¿eh? Sí, tiene una onda, sí. No lo había visto, sí. Tiene una onda. Sí, tiene una onda. Porque Y me si no, acuerdo, había hecho una misión justamente en una de las ciudades de los enanos hace poco y todos estos dibujos y todas estas mierdas son muy parecidas, ¿eh? es más, Ese sistema mecánico. te diría que hasta es parecido a Oblivion, solo que con menos textura. Ujú. Sí, puede ser porque viste que se basan en lo mismo, o sea, la mitología es Sí, la misma. sí, puede ser, no lo Skyrim pensé en creo este que momento. después, es tiempo después. ¿Sabes qué me hace acordar? A mí me hizo acordar cuando lo vi, eso sí, posta. ¿Te acordás cuando la película esta que no es Las Arenas del Tiempo? Tal cual, Es otra que tipo. creo que salió esta mina que hacía Gatúbela. No, no era Gatúbela. ¿Quién era? ¿Cómo se llama esta? Que iba a hacer una trilogía y terminaron sacando una sola. Pero que una superheroína que. No, que era parecida a Narnia. Pero que sacaban una sola que no sé si no estaba De Niro. No me acuerdo si no estaba De Niro o Al Pacino. De fantasía una sola, De, no me de acuerdo. fantasía una sola que fue en la época de Narnia. La brújula dorada. Gracias, Stitch. Esa. Nicole Kidman, tenés razón. Eso me hizo acordar, boludo, cuando la vi. No sé por qué, ni siquiera sé si es parecida. Pero cuando lo vi dije, pumba, la brújula dorada. Y es muy probable, ¿eh? Tiene toda la No sé, pinta. pero ni me acuerdo si era parecida. A mí me hizo acordar, nada más. Pero sí, en este momento estaba viendo el sistema, ¿ves? Toda esta parte del sistema que cuando giraba Cerebron dijo, mirá qué bueno el sistemita cómo va girando. Me quedé más en lo Me técnico, no me encanta quedé en lo... la cara del viejo, ¿eh? Qué grande Sí. Valar. Me mandó una foto Valar con Cacho Bochinche. Sos un grande, Valar. Qué grande. Qué grande. Y acá tienen el sistema, ¿no? El sistema lo tirás acá y esto va pasando, va pasando, va pasando, llega hasta un molde y del molde salen. Bueno, esto es la investigación, ¿no? Esta es la investigación que hace el Ron. Elrond, el detective élfico, mejor conocido como Elrond Holmes, y que descubre los papeles de Sauron, el acta de nacimiento de Sauron. Ahora, ¿cómo sacó Elrond que en esos papeles se trataban de, o sea, explicaban que Halbrand no era... O sea, a ver, Halbrand explica, y tiene razón, o sea, esto es estupidez Galadriel, de que Halbrand nunca le dijo a Galadriel que era el rey.
Pero O pará, sea, ¿ya no que era fuimos de la heredero. forja, boludo? No, seguimos en la forja. Ah. Nunca le dijo. Lo que le dijo fue, yo encontré este sello de un muerto. O sea, nunca le mintió. Y Galadriel seguía de que todos son malos, pero digo, la que no le creyó a Halbrand fue ella. La culpa es de ella. Todo lo que ha pasado es culpa de ella. O casi todo, no todo, Y pero bueno, casi boludo, todo. ¿te queda alguna duda que fue culpa de ella? O sea, bueno, y acá tenemos cómo van engarzando todo, ¿no? Mire A la ver. cara de No, Fede. pará. Te falta la parte que más me gustó, boludo. ¿Qué parte? Que cuando están los chaboncitos forjando los anillos, que es un Para poco que más lo atrás. Que para que por ahí el lo CGI debe estar malo, no sé, le deben haber visto miles de errores. Pero la No, parte me No, esa encantó. parte está buena. no, Están maravilloso. todos, están todos sentados trabajando ahí, acá. Claro, boludo. Mirá, esa parte me encantó, boludo, también. Y es más, creo que te salteaste la parte donde va cayendo toda la No, lava, todo el hierro derretido. la pasé si mostré dije, este es el sistema, cómo funciona, pasan por estas cucharas y no sé Y qué. pero no me lo iban a mostrar esos hierritos. Yo Ahí lo ahí miré tenés. esos hierritos y dije, pero qué carajo, boludo, ¿no tendrían que haber salido tipo ya los anillos medios hechos? Y en Sí, teoría William. deberían salir en molde, pero bueno, esto dice Acá que nos están no. recordando que murió el actor de. Sí, William. La verdad, lamentablemente, apenas le dio a transmitir, recibimos la noticia esa. Apenas le dio a transmitir. O sea que el Averno viene invicto, ¿eh? Qué locura, Sí, boludo. sí. Un estreno, una muerte. Pero Hola, ¿seremos mala Laura, leche? ¿cómo estás? ¿Seremos mala leche posta? Hola, Laura. No, ¿Qué tal, Laura? Somos mala leche, sí. Pero bueno, de última hay anime. ¿Nos llevamos gente para el Averno, decís vos? Y sí, ya son tres, bueno, ¿no? falta la parte que Guta defiende, entre ¿Cuál otras. es? Pero que está La bien, de está todo bien que lo defienda, me parece bien. grande, el mejor personaje, ¿eh? Que es la parte de Sauron, que Guta es el final. Ah, pará, y los anillos, boludo, vayan para Están atrás, acá man. los tres anillos. Pará, No, que están acá los tres anillos. esta Pará parte, un no, pará, poco. esta parte sí yo dije que me parecen grotescos los anillos en lo final. No me gustaron los anillos. Me Bueno, parece eso como es muy aparatos. los Pero Pero Guta, tres sí me estamos hablando gusta, de 100. No, está bien, está bien. yo quiero que me muestres la parte donde se va tejiendo el entrelazado de Pero pasa los. que tiene copyright. No, está bien, pero digo que me lo muestre aunque sea en una imagen. ¿Qué querés Para que que te me muestre? despotriquen eso, porque fue la parte que más me gustó, boludo. Pero Guta, esto es indefendible. Perdóname, te lo digo, no quiero tampoco, no quiero ensañarme. Es ¿Qué indefendible. cosa de ¿Cómo vas a pagar entrelazado de una serie qué? de mil Claro, pero millones hasta para ahora ver unos no me anillitos, tiraste boludo, con argumento, CGI? boludo. Yo te puedo decir, es indefendible. Pero decime qué no te gustó. Yo quiero que me digas qué no te gustó. Aguante el bananero. Pero vos te mirás, a ver, ¿qué no me gustó? Vos te mirás una serie de 8 capítulos, perdón, de 9 capítulos, de 100 millones de dólares, de 1.000 millones de dólares, para ver Sí, unos anillos en CGI, es como es medio una está estafa. bien. Me seguís diciendo eso. Final de Yo te estoy temporada. preguntando, me dijiste que me ibas a defenestrar las texturas y todo eso de la forja. Bueno, Sí. decime qué no te gustó, boludo. Bueno, ya te mostré el horno, El Guta. horno sí, pero la forja. Yo nunca hablé del horno. Yo te Bueno, a hablé de ver, la ahora forja. vamos a si puede tirar un poquito de fueguito de ese trucho que pusieron. Pero la forja es el horno, Guta. No, para Claro. mí, bueno, para mí la forja es la parte donde está todo el círculo que parece la brújula dorada. Pero eso es Bueno, más trucho que lo y otro. eso parece más Bueno, enano que élfico. eso quiero que me lo defenestren. Esa es la parte que yo hablo de la Pero Eso forja. ya te lo tampoco dije, nos vamos a Guta. Eso engañar, parece Guta. más enano que élfico. Está bien, pero No a Pato parece de Tolkien, me está bien, cuando refiero. yo lo dije, yo dije que no sabía si la forja esa era de Tolkien o no. Yo dije que a mí me gustó. Y Pato me dijo, yo te la voy a desfenestrar y te la voy a partir al medio porque no sé qué las texturas, que parece de plástico. Bueno, quiero que me muestres, porque yo quiero aprender porque no lo vi. A ver. No la vi esa parte, no vi eso que me están diciendo. A ver, Que yo te puede hago, ser verdad. te hago una aclaración. Por ahí yo estoy a ver, yo veo muchos programas de forja. Veo muchos programas de forja. Entonces, por ahí Sí, tengo un sentido más real de lo que es la forja, cómo se golpea, el tema de los metales y todo. Eso sí. puede ser que haya alterado un poco y yo tengo una visión realista de lo que es la forja. Quizás puede llegar a ser eso también, ¿eh? Bueno, ahí,
Si yo lo miro, me lo pongo a ver detenido y sí, la verdad es que no parece muy de metal. También puede ser que en algunas partes parezca como algo de medio de bronce desgastado, en otro un pedazo de piedra. Sí, si te pones a pensar las texturas, no sabes de qué carajo es la forja. Te la doy, totalmente. Las cucharitas sí tienen un poquito más como de textura, medio a ese bronce. No bronce, ¿cómo es? Sí, Ahora, bronce. Guta, yo te hago una pregunta. Sí, Vos, perdóname, y esto te lo digo en serio. sí. 1.000 millones pagan mucho. Vos con 1.000 millones podrías haber, en vez de hacer un CGI, hacer directamente esto, replicarlo. Es la escena final de temporada. Está bien. Tiene que Ahora ser yo te perfecta. pregunto, ¿serán verdad los 1.000 millones? 700, dicen ahora 750 con los derechos, pero bueno, igual es una Bueno, locura. yo también leí que eran los 1.000 millones, entendí en su momento que los 1.000 millones eran por las 5 temporadas. Después dijeron que era por una sola. Después dijeron 700. Después dijeron 1.200.000 por las 2 temporadas. Yo la verdad que no sé, porque es sincero, vamos a ser sinceros, me parece que 1.000 millones es muchísimo para lo que vimos en 8 capítulos. Eso es verdad, no te lo Claro. voy a negar. Y tenés Acá, razón que visto así parado, no te das cuenta de qué carajo, de qué material es la forja. Te acá la doy dicen algo 100%. que a mí me mata esas cucharas, ¿no? Son muy finas, es lo que dice Axel. Por lo general en una forja la salida es gruesa, justamente, por el tema que él plantea. Para que no tenga fugas. Por eso son gruesas. Si vos te fijas las forjas, cuando vos vas a fundir el metal, Para que no tengan fugas de calor. para que no tenga, porque si vos lo haces demasiado fino con las temperaturas que manejás, se te Claro, puede reventar el y metal perdés. tiene que dilatar el calor rápidamente para que no se funda el propio metal en donde estás vertiendo Claro, directamente el metal fundido. Para que no se claro. funda el propio metal, tiene que dilatar rápidamente. ¿Entendés? Pero es como un disipador del CPU, viste que tiene muchas paredes. Bueno, tenés que tener justamente mucha capa para que. Y 500 australes. Sí. Pero bueno, sin ir a la parte técnica, igual el CGI me parece. Acá podrían haber directamente hecho algo mecánico, yo creo, y no tan trucho, que a mí me parece muy Digo, trucho. yo me tiro que esto, en realidad, o sea, con esto yo me tiro como que esto aguanta todo, ¿no? Pero yo qué sé, Sí. lo ves y decís, esto es muy finito, no, no sé, me da la impresión, digo, cuando lo veo. Bueno, ¿quieren que pasemos directamente a la parte de Sauron? Que la gente está pidiendo que ya, la gente me parece Sauron, que pobre, claro, ya está. no, esto es inhumano, los entendemos. A ver, vamos a Sauron, Doctor vamos a Enigma dice un par de enanos Martín. No aparecieron enanos, podrían haber metido enanos, con tanto relleno podrían haber metido enanos, me parece. Sí, los enanos faltaron, ¿eh? Ahí están los anillitos, para que esto no... Ahí está. Boludo, Bueno, te puedo. Halbrand se fue y la dejó tirada a Galadriel, ¿eh? No sabemos qué va a pasar ahí, ¿eh? O qué pasó, capaz que pasó algo y no nos enteramos. Pasa que son las escenas. Bien, bueno, esto a mí, Guta, yo vuelvo, entiendo que lo hayas visto rápido, pero hay parte del CGI que son deplorables. Está bien, pero déjame que yo Sí, te muestre, te voy a mostrar solamente la parte que a mí me gustó. es ¿Está? que es la peor. Y pará, sí, sí, seguramente. Ahora, lo que te voy a decir es, te voy a mostrar lo que a mí me gustó. Y en ese Sí, momento le hice como un clic mental, porque lo estaba mirando en la cama, sí. le hice como un clic mental y dije, Chan, me gustaría como un screenshot. ¿Está? chan, chan, Pero nada más. chan. Dale, dale. Si vos me preguntás con movimiento, si le miré el CGI, si tiene alguna especie de ¿cómo se llama? El humo se ve mal o se ve lo que sea, capaz que Fíjate te si la la Está imagen. bien, capaz que está te bien. rebanco, ¿eh? Pero Está yo bien, te está digo, bien. ¿Es mirá, esa la este, imagen? un poquito, pará, yo ya te lo voy a mostrar, es un poquito más atrás. Pará, No, Ah, apenas. la que Yo está. ahí le hice un screenshot en mental y dije, me gustó. Y no lo voy a negar, boludo, me gustó, ¿qué va a ser? Ahí está, esa parte así me gustó. Bueno, Eso. Ahora, decime qué es lo que vos le ves mal. Yo no le veo mal, pero a ver, está bien. Alma está haciendo el directo en 720. 120, ¿Está? 120. Yo acá lo estoy viendo en 1080. Lo estoy mirando parado
y estoy tratando de mirar ¿cómo se llama? El fuego, o mirando las nubes de arriba, y no le encuentro nada malo, pero no quiere decir que yo tenga el ojo entrenado ni que esté bien. Por ahí es como vos decís, yo veo la forja y me da como que es muy finita porque tengo el ojo entrenado técnicamente. Bueno, yo acá no me doy cuenta que puede estar mal en esta imagen. Lo único que sé es que a mí me gustó. Bueno, a ver, yo te digo lo que yo vi, Dale, De sobre dale. gusto no vamos a hablar, porque vos por ahí te transmitió algo que a mí no me transmitió. Sí. Eh, para el final de una temporada, de un presupuesto tan alto, una escena con la cámara estática y todo el fondo de CGI y un personaje probablemente también de CGI, porque en esto prácticamente es una sombra, me pareció un poquito cutre. Esperaba alguna otra cosa yo, un poquito más épica. Claro, pero no me estás defenestrando la imagen. Yo cuando vos me No, decís que para me mí, vas a matar la pero bueno, imagen, bueno, yo Guta, lo que estoy tratando de ver es la tampoco te parte quiero. técnica. ¿Qué es lo que le ves mal a la parte técnica? Todo, todo. Es decir, si yo Todo es como quiero. una palabra muy fuerte. Decime No, qué. no, no, no. No, no. No, no. Si yo quiero realmente impresionar al espectador, lo que estaría mostrando justamente para hacer empatizar o causar algo. Para que estoy moviendo un poquito. Para Este, empatizar con Sauron no me vas a hacer empatizar a mí, por ejemplo. no, 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 Ah, es decir, empatizar con lo que quiere transmitir el director, ¿no? ah, Acá lo que te está mostrando es que hay una silueta que se está dirigiendo hacia su hogar o al volcán. Yo mostraría, sinceramente, ¿no? Pero a ver, yo mostraría algo mucho más impactante, un rostro, algo que transmita mucho más, una toma más cercana, una toma aérea. Esto es como muy de fondo de pantalla. Mirá la imagen, ya bien, ese movimiento. El movimiento es muy poquito, ¿eh? Lo único que se mueve es un poquito la silueta, lo que es el espiral que se forma en las nubes y un poquito la lava. Pero me parece que es muy escaso para poder ser algo mucho más espectacular. Creo yo, pero bueno. está bien, pero está bien, perfecto. Que puede ser mejor si sabemos que toda la serie puede ser mejor. Y podemos marcar 1000 errores. Ahora, suponete que esto no es el final de la serie. Sí. ¿Qué le ves mal a la toma y a la imagen? Muy oscura, para Tipo empezar. como recién cuando me dijiste, mira, el horno tiene no sé, mala textura. Bueno, acá, ¿qué le Bueno, ves yo de malo? el tema de las nubes en alta resolución me parecieron totalmente artificiales. El tema llamémoslo la ceniza, las nubes o como quieras llamarlo, me pareció totalmente artificial. Es Pero decir, ¿por vos qué mirá, le ves algún pixel? ¿Qué le ves? Porque obviamente yo no estoy acostumbrado, creo que Partículas, nunca para vi. empezar, partículas por todos lados tiene. Ese humito que ves es para tapar todos los problemas que hay. Y de hecho se nota que son partículas agregadas. Ese mismo problema tiene la escena que tienen al principio del pero volcán. no lo cambies que le quiero mostrar algo, ¿eh? Ahora, después, bueno, Si te está das bien. Pero vos cuenta, pero mirá, así, yo a quiero que vos veas legua. una cosa, Guta, que es decir, vamos a ver, yo te entiendo a vos, para entretener está perfecto, pero si vos te pones un poquito en exigente, vos mirá al lado izquierdo de la pantalla que tiene todo ese tipo de bruma y humo, ¿no? Sí, Bueno, mirá el contraste que hay entre la piedra y el fondo. Es mínimo el contraste y no se nota mucho nada porque el humo te está tapando todo. Es más, en un momento hasta deja de verse la piedra. sí, Ahora andate al lado derecho sí. y mirá el contraste que hay entre la roca y el cielo. Eso parece totalmente irreal. Es decir, arriba a la derecha vas a ver el contraste entre la roca y el cielo. Más aún en la parte donde no hay nubes. Ese pedazo te da la pauta de que lo que estoy viendo yo es totalmente irreal. Eso es lo que yo siento, que Claro, cuando lo obviamente no ves. es algo que yo me ponga a analizar, es el ojo humano que automáticamente dice, hay alguna falla en lo que estoy viendo, que es que el cerebro procesa mucha información y quizás si yo lo veo un segundo, no puedo darte el detalle de qué es lo que me hizo ruido, para eso lo tengo Y que te ver digo mejor, otra como lo cosa estamos que te viendo hizo ahora, ruido. Te digo pero otra cosa que te hizo ruido. El viento. El viento acá en esta imagen está para este lado
y cuando muestran a Sauron estaba así. Y fíjate, todo este lado está despejado y todo este lado está tapado. Claro, esas cosas en una serie Y te de das menos cuenta, presupuesto, bueno, no pasa nada, pero acá me evidentemente. hizo un poco de ruido. Digo, ¿con esto se termina todo? A la mierda. Bueno, yo te digo, cuando yo he visto las de She-Hulk o he visto otras series con Ant-Man, le he dicho, boludo, hay algo que mi cerebro no procesa y que me está diciendo, está volando en 1000 pedazos el cerebro, porque estoy diciendo, puta, acá hay algo mal que no está bien. ¿Da? Por ahí no te das cuenta qué es, pero hay algo que el cerebro te está diciendo, no condice lo que estoy viendo con lo que estoy procesando. Lo entiendo. Yo acá no te voy a mentir. Yo acá estaba desconchado, estaba mirando cualquier cosa y a mí me gustó. Ahora, si yo me tengo que poner a ver cuadro por cuadro, y capaz que sí, lo veo de nuevo y te digo, pasa que acá hay que, y no te estoy zarazaciando, estoy diciendo la posta. Vos sabés cuando te hablo en serio, te hablo en serio. Acá tengo que definir dos cosas, tengo que separar dos cosas. Una, el qué me generó cuando lo vi y el análisis que estamos haciendo ahora. Sí, por ahí viéndola de nuevo, capaz que si la veo de nuevo, toda de nuevo, te digo, sí, está mala, no lo sé. En el momento que yo la vi, fueron las 3 imágenes que me gustaron. Y cuando digo me gustaron, no significa que digo, bueno, este sí, la verdad que le hubiera puesto como un screenshot. Tampoco soy fanático de cosas, pero te quiero decir, qué buena toma para un screenshot, dije en su momento. Pero en su momento es lo que me generó, boludo. Y Ahora, escucha, yo podría ser tan berreta de decir lo que la gente está diciendo en el chat y decir, sí, es una poronga, es una no, mierda. pero Ahora, pará. yo te Yo creo dije, que toda la llegamos. serie es una mierda, pero No, justo pero en vamos este a ver. momento le busqué esas 3 cosas que me gustaron. No, Guta, pero está bien. Pero ¿sabes por qué yo creo que llegamos a esta discusión? Que esa está un poco caprichosa. Y no tiene que ver con nosotros. Analicemos un poco más esto. El problema de todo esto es que si la serie hubiese tenido un buen argumento, haber enganchado a la gente, ser entretenida, tener realmente condimentos que te atrapen, no estaríamos hablando si tiene un píxel más o un píxel menos. El problema es que esta gente como decía uno de los comentarios, una de las grandes puntos que utilizó a la hora de la promoción es que era una de las series más caras de la historia y que iba a tener unas escenas impresionantes. Entonces, como no tiene todo lo demás, por eso estamos analizando esto, porque lo otro es obvio que falla absolutamente en todo, en los diálogos, en la dirección. La música es demasiado abundante, cargosa, abusan de la música, eh, quieren darle un tono épico a todo y al ser tanta abundancia de cosas épicas se pierde justamente la épica. No se empatiza con los personajes, enojaron a la gente que es fiel al libro, no engancharon a la gente que mira únicamente la serie. Entonces, como al principio mucha gente dijo, mira, la serie por ahora no nos dice mucho, pero sí hay que reconocer que el CGI es maravilloso, porque tenemos las ciudades, porque... Entonces, No, bueno, por está, eso... pero yo creo que nunca lo dije eso en todas las reviews que hicimos, No, boludo. pero no me estoy refiriendo a No, vos, no, te no, estoy pero te diciendo quiero decir, que le o sea, te estamos traté de buscando sacar alguna cosita buena, boludo, No, pará. pero yo lo que te quiero decir es que le estamos buscando la quinta pata al gato del CGI, que si la serie hubiese sido entretenida, si la serie no no se hubiesen vanagloriado de que era una de las series más caras de la historia y hubiese tenido otro tipo Pero de hecho pasó con Resident Evil. Resident Evil todo el mundo dice, la de Netflix, que fue una cagada la serie, pero que los efectos no estaban mal para el presupuesto que tenían. Y no son, digamos, no tenían ni la millonésima parte que tenía esta gente de dinero. Entonces, cuando vos venís acá y decís, bueno, el argumento es flojo, los diálogos son flojos, los personajes planos, bueno, yo qué sé, me dijeron de que iba a tener el mejor CGI, y ves el CGI, y a veces está bien, a veces está mal, a veces está más o menos, decís, vos, ¿qué rescato? Y cuando estás viendo la escena, ya te empieza a cantar y tenés que verlo cuadro a cuadro para decir, vos, ¿por qué esta escena está mal? Y te das cuenta que ni siquiera se dan cuenta, o sea, el director ni siquiera se dio cuenta de que vos no podés, porque fíjate nomás el viento cómo le da a Sauron, y es de frente.
Pero acá el viento viene de costado. Y mirá la capa de Sauron, está para acá. Todo este humo tendría que estar acá. El viento está para el otro lado. Y eso te das cuenta. Inconscientemente te das cuenta. Decís, acá hay algo que no me cierra. ¿Qué es lo que no me cierra? Y que esto no puede estar todo, primero, no puede estar todo despejado. Esta nube de polvo tiene que venir para acá. Y eso que tienen todos los. Esta gente Y tiene. hablás 1.000 millones. Eso es lo Sí, que no, no, eso molesta. ya te digo, yo, si vos me preguntás posta, para mí eso de los 1.000 millones es una engaña pichanga a morir. Y otra cosa, mirá el humo. Si el viento está de acá, el humo de esto no puede estar para acá. Tiene que estar para acá. Sí, yo en eso no te voy a mentir, es más, de hecho, pero a mí, ¿sabes lo que te digo? En esas 2 o 3 imágenes que te digo que me gustaron, a mí no me implosionaron el cerebro como cuando vi, por ejemplo, Obi-Wan. Cuando vi Obi-Wan, habían cosas que yo miraba y digo, pará, boludo, ¿qué me estás contando, boludo? ¿Cómo los chabones están achicando los brazos para no alcanzar a la pendejita, boludo? Me implosionaba en la cabeza. Acá yo ya no te lo voy a justificar. Yo te digo, no sé si era porque estaba mirando 5 capítulos seguidos, no sé si es porque ya estaba mitad ojo en el celular, mitad en esto, pero sí te puedo decir que cuando vi, y te estoy siendo honesto y sincero, cuando vi esas 4 imágenes, mi cerebro es como que dijo, bueno, algo bueno, ya está. Ni siquiera lo estoy defendiendo porque no sé si lo puedo defender. Yo te digo que en su momento me gustaron. Es como, a ver, lo que te estoy diciendo fue el first reaction de esas partes. Y esas partes me gustaron. No te puedo Bueno, decir, me encantaron. No te puedo decir, uy, con esto zafé la serie. No, dije, en un mar de mierda, me gustó. bueno, está bien, está Ya bien. está. Bueno, Que seguramente tengan razón. O sea, a ver, ahora a ver que lo estoy haciendo yo esto. Pará, que no sé si lo estoy compartiendo yo a vos. Y no te quiero cagar el copyright. no me amenaces más, lo único que te pido. Sí, era yo el que lo estoy compartiendo. Bueno, viéndolo así como decís, sí, tal vez prestándole atención a eso, sí, tenés razón, boludo, puede ser. A ver, Ahora, haciendo así, rápidamente, más allá del CGI, así dejamos a la gente, porque la verdad que me parece que la gente también está. A ver, esta serie tuvo escenas innecesarias que creo que ellos creyeron que eran aciertos totales y fueron verdaderas desgracias. La primera escena donde nos quieren engañar y nos quieren hacer creer que esta persona desconocida es Sauron, a esta altura de la. No sé si ellos lo pudieron llegar a preverlo, pero a esta altura de la temporada todos sabían que no iba a ser así. Entonces, no engañan a nadie y lo único que hacen es justamente relleno innecesario, totalmente innecesario. La parte en donde explotan los metales, porque no se funden, más allá de ser totalmente inconsistente, y suponete que decís, no, está bien, me creo que los metales y lo que sea, es una parte que tampoco aporta nada. Ahí eso es relleno. y de Y la chico. parte y la parte donde entra Galadriel en este remolino de sueños y Sauron trata de engañarla, te hacen 2 saltos temporales. Haceme un solo salto. En el segundo salto, elegí uno de los dos, el del hermano o el de la barca. No me pongas 2 saltos, porque al segundo salto vos ya sabés de lo que se trata y no te está engañando a nadie. Poneme al hermano realmente, por más que sepas que no es el hermano, que está soñando y que es Sauron, poneme al hermano un poco más convincente, en una escena un poco más confusa, y develarlo al final, y no me pongas 2 saltos temporales que no terminan absolutamente nada. Sacando eso, podrían haber metido algunas escenas de algunos otros personajes que se hubiesen agradecido, como pueden ser los enanos, que creo que a mucha gente le hubiese gustado verlo como final de temporada. No apareció un solo enano. Y todo lo demás hubiese sido un poquito más dinámico. A mí me parece que estos tipos dijeron, esto le va a encantar a la gente, somos unos genios, mirá vos qué épico, qué increíble, qué engaño, qué giro de guión, porque al final Sauron va a terminar siendo Gandalf, y fue una cosa muy simplona todo, la verdad. Eso es lo que yo pienso como resumen. Bueno, yo voy a decir una sola cosa, pero porque usted no de Garca, sino porque ustedes me lo dijeron. ¿Está bien? Y no le estoy tirando la culpa a ustedes, digo que ustedes saben más de esto. Vos me dijiste que había que tratar de, si llegábamos a las 6 horas de directo, lo podían editar por si había copyright. Yo solamente les aviso
que faltan 3 minutos para esos 6 horas. Pero porque ustedes me dijeron que nada más que con las 6 horas se podía editar en el caso de que salte copyright. Yo Arma, les ¿estás aviso. monetizando? Sí. ¿Querés cortar o querés...? Yo más que nada porque tenés la opción de cortar después, ¿no? En No, realidad también déjalo. podés cortar si no llegás a subirlo directamente, pero es lo que vos, la Cualquier decisión que vos cosa lo quieras. que hago, lo grabo y después lo vuelvo a subir. Yo qué sé. Da igual. Ya estamos a 2 minutos. Déjalo. Bueno, Yo les aviso porque fue lo que ustedes me dijeron. Ya está. bueno, señores, yo creo que la gente ya me parece que no tiene más ganas de escuchar esto. No sé ustedes si tienen algo más que decir. No, creo que ya hablamos de todo. No, lo único que les voy a decir, hijos de puta, si van a hablar solamente del último capítulo, me podrían haber avisado si no me miraba los otros 4. Está, al pasarlo digo nomás, ¿eh? Pero si venimos toda la semana hablando de los capítulos. Sí, pero no se olviden que yo hace 2 semanas que no estoy, boludo. Pensé que no habían hablado mucho más de eso. Pero bueno, ya está, ya me los miré, boludo, ya me rompí la cabeza y ya fue. Bueno, me parece bien. Nuestro pato, déjate joder. ¿Qué pasó, Arma? ¿Estás bien? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo, Estoy Arma? estoy vivo. Estaba leyendo Ando con el chat. Estoy tratando de irles pasando también los mensajes. ¿Están de mal humor? Pregunta. No. Lo que pasa es que esta es la 4ª vez, ¿no? Que vemos esta cosa. Que hablamos de esta cosa y es terrible. Acá Cada pregunta vez Petty peor. cómo te fue con las cerezas. Milagro que estén relajados en charla en forma seria. No me gusta mirar la cantidad viendo esto. Hablen de Dragon Ball. Dragon Ball Evolution. Lapio, no te muevas. ¿Qué puntaje le damos a la serie? ¿Qué sé yo? Yo le doy un 5 de 10. Sí, yo un 5, un 5.50, pero así como siendo muy benévolo por el esfuerzo de la música y toda la poronguir, ¿no? Pero la verdad, por ahí si se llamara de otra forma y ningún nombre coincidiera con lo de ¿cómo se llama? Lo de Tolkien, capaz que le doy un 6. Como algo genérico, le doy un 6. Ahora, como estoy entre el 4,5, el 5. No me gustó. O sea, sí trato de rescatarle cosas, pero realmente no me gustó. No la pasé bien. Porque cuando me quería desenchufar o cuando quería ver, decir, bueno, esto es otra cosa. No es Tolkien, me clavaban un nombre como Galadriel o Sauron y ya automáticamente me olvidan de la realidad y ya está. No me gustó. Sub-Zero dice, buenísima la interacción con el chat. Lip dice, hablen de Mario Bros. Que está por estrenarse. La verdad es que yo no puedo decir nada de Mario Bros. Porque lo único que vi fue el tráiler. Nada más. No, yo también. No tengo ninguna noticia así nueva de algo realmente. No, yo lo único que sé es importante que tuvo mala repercusión el tema de que haya sido Chris Pratt, porque toda la gente es como que estaba lo toqué de oído, como muy copada con el que había hecho la voz de Mario Bros. Entonces estaban medio como quejando de eso. Y obviamente sabemos que Chris Pratt por ahí, todo el mundo le tiene medio entre cejas por, no sé, por su tendencia religiosa y un montón de cosas, ¿no? Pero es todo lo que sé. Daryl Revok dice, yo le doy, pero no puntuación, palos. Bueno, Máxima la gente Alberto dice, sí. hay que esperar hasta el 2024 para ver la continuación de esto, sí, por suerte sí. Bueno, por suerte, pero... Pero no sé. 2 años, boludo, 2 años es mucho. Ya sabes cómo directamente ni te importa, boludo. Bueno, no te importa ya de por sí, pero te quiero decir que en 2 años, el poquito hype de todos esos retrasados que les gustó, bueno, no digo, voy a sacar la palabra, de toda esa gente que le gustó, me parece que ya la va a perder también, ¿no? Es mucho. Yo realmente pensé, con la mano en el corazón, pensé que ya filmaban la 1 y de paso aprovechaban y iban filmando partes de la 2 como para tener la media cocinada. Acá nos preguntan qué pasó con PayPal y la verdad es que no tengo idea qué pasó con PayPal. Si ustedes saben, yo no sabía que había pasado algo con PayPal. ¿Qué pasó con PayPal? No sé, pregunta el verdugo. ¿Pero qué dice? ¿Qué pasó con PayPal? Dice. Arma, Guta, Pato, ¿qué opinan de lo ocurrido con PayPal? No Ni sé, idea. boludo, decime qué pasó que el otro día me mandaron una donación por PayPal.
Me muero. Cerró PayPal. Me muero, boludo. Encima que estoy contando con esa guita para pagar una cuenta. El dinero se fue. Bueno, Valar Morgulis dice, bueno, mandé un saludo a Archivos Wayne, manden un saludo a Archivos Wayne Garca, que el otro día se prestó a hablar con ustedes. Valar, ¿sabés lo que pasa? Vos entraste tarde y nosotros ya hablamos de eso, pero si querés, nuevamente te digo que, le digo a la gente que entró nueva, que el otro día estuvimos hablando tuvimos una Archivos charla Wayne. muy agradable con Archivos Wayne y con Valar, ¿no? Que es íntimo de Archivos Wayne. La verdad que la disfrutamos mucho. Pero ya lo dijimos, apenas, somos muy agradecidos nosotros, lo dijimos apenas entramos, y es más, hablamos de que un poco lo que había dicho Archivos Wayne, no sé si medio en joda, medio en serio, que a nadie le sacamos micrófonos, sino que realmente la parte técnica del Discord Nos y los liquidó. directos nos va muy bien. No, nos liquidó. La verdad, falló bastante, sobre todo el audio, que ese es el problema, que te falle el audio en el tema del Discord. ¿Alguien sabe qué pasó, qué desmadre pasó en la Comic Con de Nueva York? No, la verdad es que no. ¿Qué Sí, pasó? hubieron robos, hubieron Mirá vos. robos, hubieron ratas, hubo de todo lo que pasa en Nueva York. Acá dice Este, Eric Selly, dice, PayPal pasó un comunicado donde suspenderían cuentas que promuevan mensajes de desinformación y mensajes de odio. La pregunta es, ¿PayPal qué tiene, boludo? ¿Tiene una red social que te vas a poner a hablar y van a saber qué mensaje mandás o cómo es la onda? Acá Janet Cruz pregunta si somos fan de Kai 47. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Janet? ¿Qué sabés que no sabemos nosotros? No, yo no soy Archivos Wayne. Acá Archivos Wayne estuvimos hablando con Archivos Wayne, que es macanudo en el Discord. Y con Valar. Bueno, acá te preguntan, Lo de Sauron me pareció la clásica posta progresista de que todos los hombres malos son buenos en potencia y todos los hombres buenos son malos, ¿entendés? Me pareció como que esto de querer reivindicar siempre al malo y que las circunstancias y que las cosas los llevaron por el camino, pero que en realidad es bueno. Toda esta porquería que estamos viendo de Disney progresista que dice que todos los malos son buenos, ¿viste? Esa reivindicación de la maldad. Eso me pareció que querían hacer con Sauron. Toda la serie, o por lo menos los últimos 2 capítulos. Bueno, acá dice que Kai ya dijo que es una mala adaptación, la liquidó. Mirá. Bueno, igual, digo, para ser justo con Amazon, al final, después de haber vendido toda la zaraza, dijo de que esto era inspirado, ¿no? Ya cuando vieron de que le iban a cortar la cabeza, dijeron, no, esto está inspirado, tuvimos que inventar todo. Pero hicieron falsa promoción durante 1 año y pico. Eso es lo que tiene. Está cerrando cuenta de No Progress por fake news y a un grupo acá. A un grupo de homo que lucha contra el grooming. Sí, yo qué sé. PayPal está. No, Valar, pero. ¿Qué pasó? No, Valar, no, yo sabía que eras amigo de Archivos Wayne. No, y es más, había gente que decía que Archivos Wayne eras vos, así que en ese sentido no pasó nada. Sí, Acá te pregunta mucha gente, Atma, por Velma, por Vilma. Por Velma. Velma es una cosa extraña. El tema de Velma y ahora de Shaggy Shaggy es Norbit, creo que es el nombre original que tenía el personaje y ahora es negro, creo. No sé, están haciendo algo medio extraño con Velma. Yo no sé si esto ya está firmado y por eso va a salir. No se entiende. No se entiende. El tráiler te mata de la risa porque la gente comenta de que el que mata a Velma, en el tráiler en teoría entra un asesino, es una sátira de Scream, donde se comunica por teléfono con Velma y le dice que está adentro. Después aparece como una especie de mancha de sangre contra la ventana.
y la gente comentaba, ese tipo no es un asesino, es nuestro héroe, toda una cosa así tan rara. O sea, es un producto que no, ya de por sí aparentemente va a ser un fracaso antes de salir. Primero porque no la pidió nadie, segundo porque estás haciendo cambios que, digo, el poco público que te lo puede agarrar, no te lo va a agarrar, porque está demostrando que no le interesa. Es complicado. Cuando agarran una IP como Mr. Inc. y todavía agarras un solo personaje que es Velma, lo centrás en un tema de cambio de raza y todavía te vas a saltar todo, o sea, el lore, vas a inventarte algo inclusivo, ahí tenés todos los condimentos para que sea un fracaso. Es un nicho muy chico. Ahí sí tenés que jugar a purista porque si no, no anda. Preguntan si Scooby va a ser un gato. Y probablemente. No sé qué van a hacer. Y ahí podríamos hacer un crossover, Don Gato y su pandilla. ¿Qué te parece? No Don hay Gato, Scooby, su dice. pandilla y Velma. Y Y claro, Velma. ¿qué vas a hacer con eso? Sí, ¿Cómo sabe. haces cómo vendés Velma? Porque digo, y yo no entiendo por qué se tiraron a hacer Velma. Porque digo, si vas a tirarte a volver a resurgir estos personajes, tiralos como están, digamos, como son más potentes, que son como el grupo. Pero te tirás a Velma, le metés política, decís que es para adultos, o sea, Ya de por estás sí, alienando. ya de por sí el concepto de lo que es la serie es un concepto que envejeció un poquito raro, ¿no? Era como, es muy raro. El fan que tiene es muy Es fiel y viejo. pequeño, como para que Y es, le cambie las cosas. es que todos los que vimos Scooby-Doo éramos viejos, la mayoría somos viejos. Pero era media tontorrona igual, Y ya era de por tonto, sí. claro, es para otra generación, no es para esta generación. Es como los Picapiedra lo veíamos nosotros, pero digo, lo pones a un chiquilín hoy en día a ver los Picapiedra y seguramente se aburra. Sí, lo que hicieron con las películas también es un poquito, bueno, Sí. qué sé yo. La No 1 sé. capaz que se salva de los Picapiedra. Sí, bueno, sí, sí. El tema es después cambiar los actores y cambiar. Igual después sacaron un montón de películas, por decirlo así, de dibujos animados, tipo Hanna-Barbera, pero más nuevos. Y hasta sacaron un par con Batman. Estoy hablando animados, ¿eh? Y de hecho, en ninguna te dan a entender que Velma tiene sexualidad. O sea, como que Velma está en otro nivel. Es tipo, onda, soy, no sé, soy asexuada, no me importa el sexo, me importa resolver No, misterios. pero Belma estuvo enamorada también, ¿eh? Claro, Hay, sí, hay algunos que ya estuvo enamorada, tenía algún interés amoroso siempre. pero Siempre se a eso planteó iba. A eso que iba. era. Pero nunca mostraron así como que la mina, después con el tiempo la empezaron a guiar por ahí. De hecho, ustedes saben que a mí me gusta bastante Supernatural y estoy por terminar ya la serie. Y hace 2 semanas, justo hay un capítulo donde donde les dan como un televisor encantado a los de Supernatural y lo empiezan a ver y ¡pum! Sorprende y como que el televisor los absorbe a un capítulo de Scooby-Doo. ¿No? Donde están todos. Bueno, Dean se quiere enganchar a la pelirroja que estaba con el rubio. Y Velma, cuando se junta con la chica, dice, está bueno, Dean, ¿no? Sí, pero no es mi tipo, no sé qué. Y la piensa y dice, está bueno, Sam, le dice a Velma. Y me dice, tú sabes que a mí me importan solamente los misterios, no sé qué, bla, bla, bla. Pero después lo empieza a mirar y empieza a decir, uy, qué bueno que está, qué bueno los hombros anchos de hombre alfa. No dice exactamente así, pero dice los hombros anchos, no sé qué, bla, bla, y lo empieza a perseguir por todos lados como para morfárselo. Entonces vos decís, puta, hace menos de un año me estás tirando que es heterosexual y ahora me salís con cualquier boludez. Entonces es como que yo digo, puta madre, o sea, definan un poco. Yo qué sé, definan un poco, porque no podés estar cambiando cada 5 minutos a conveniencia, aparte con temas que realmente no le importan a nadie. Porque lo lindo de esto era que siempre estaba el rubio boludeando con la otra, que nunca llegaban a nada, Scooby y Shaggy que tenían una relación media complicada,
Y Velma que estaba en la suya. Estaba metiendo trampas y descubriendo trampas por todos lados. Entonces, a ver, algo que es tan simple y sencillo que te puede entretener, le das una vuelta de tuercas a algo que se pone complicado, que a nadie le importa, que nadie quiere. Yo qué sé. Y encima es como decía Ant-Man, tenés un nicho de ¿cuánto? 1 millón un de nicho personas. grande. Sí, pero no es que vos decís, a ver, somos de culto, pero te quiero decir que hoy en día Scooby-Doo no es lo que era hace, no sé, 20 años atrás con nosotros. Ah, Yo me no, sentaba tenés a ver a que... Scooby-Doo y ahora mi hija no sabe ni quién es Scooby-Doo, boludo. No, y seguramente no le atraiga Scooby-Doo. Ese es el problema. Es una serie para una época. Tenés que reinventarlo de una manera que le interese. Pero el concepto es como dice el Pato, envejeció mal. Al menos para la juventud de hoy en día, envejeció muy mal. Claro, como que tienes otros intereses, ¿no? Los pibes. Yo qué sé, Scooby-Doo era Es un clásico. extraño. Hanna-Barbera te tiraba un dibujo de 2 palitos animados y te funcionaba. Porque Hanna-Barbera tenía ¿cuántos? 25.000 tipos de dibujos. Sí. Sí, Tenías funcionaba Hanna-Barbera, tenías, funcionaba todo bastante bien lo de sí, Hanna-Barbera. tenías Era Berman, tenías Scooby-Doo, la de los autos con esta chica Lepú, no me acuerdo cómo se llamaba. Merman. Sí, Berman. Tenía, creo que la del chabón que parecía Capitán América con capa y un perro que se ponía una cucha, que era tan feo el perro que se la sacaba, boludo, y mataba todo. Tenías un montón, Pero, boludo, Ana Barbera. pero es raro, tienen decisiones raras. Estaba viendo acá, por ejemplo, para la gente que no conozca o que no sepa de qué hablamos, ¿no? El tema de Belma. Y es esto más o menos, ¿no? Esta es la nueva Belma. No. La que era todo un bicho con todo pelo y tenía un chipote grandísimo que volaba. ¿Esa era Ana Barbera también? Sí, ese era. No me sale Casimiro, que era el mismo, pero de Argentina, Casimiro. Ese era. Me parece que era una especie de plagio de la misma serie de los hermanos Macana, ¿no? Pero era algo así, me acuerdo, que tenía una especie de garrote. Sí. Sí, Bergaman. por el mal, Capitán Cavernícola. Y después tenías, creo que el otro que tenías era, sí, tenía miles. Ana Barbera era genial, boludo. Y El cosa que fantasma del sacaba espacio. Creo Fantasma que del era Espacio. Hanna-Barbera. No, Capitán del Espacio. ¿Te acordás? Bueno, no sé si escuchaban bueno, no importa, es de otro youtuber, no importa. Sí, Capitán Cavernícola. Después, Berman estaba buenísimo, a mí me encantaba Berman. ¿No tenía, los super amigos no eran de Ana Barbera? ¿Cuál? ¿El Los super amigos superamigo? no los sacaba Ana Barbera? Creo que no. No, no. Creo que no. Tiro Loco. Ah, Tiro Loco era bueno. Sí, Diego Pareja dice que Superman, los super amigos eran de Ana Barbera. Estaba casi seguro, boludo. Mirá. Yo El me fantasma fumaba del espacio. todos los dibujitos de Ana Barbera, me los fumaba casi todos, boludo. Tommy Jerry. Había algunos que los autos locos estaban buenos. Bueno, de hecho, los Picapiedras fueron el dibujo más longevo hasta los Simpsons. Claro. Y 10 de hecho, temporadas. Fueron. después hicieron un reboot con los Picapiedras más nuevos. Pero ahí Mm, ya no sé si era. Anduvo ahí más o menos. Lo que Don pasa que Gato Don Gato era bárbaro. O Era los Aristogatos hermoso en Don España. Gato, boludo. yo creo que Oye, Bubu. Don Gato debe ser uno No, de ese esos. no es Don Gato, No, no, boludo. pues justo estaba viendo que uno decía el oso Yagi. No, no. Ah, Acá no. el ilustrador dijo oso Yagi, entonces le dije, oye, No, Bubu. Don Gato tenía a A la Benito pandilla. Benito, que decía, A hola, Benito. Don Gato. Sí. Hola, Don Gato. Demuéstrame. Benito Eso es- Doque, sí. Benito. Ay, Benito. Hola, Don Yo no Gato. sé por qué hablamos de Benito y me acordé de Gandalf. Ah, yo me acordé de otra cosa. Pero bueno.
Bueno, pero Bien. ya venís aplicando el freno. En los últimos 10 minutos lo aplicaste 2 veces con un youtuber que ibas a contar y ahora con esto, ¿eh? Y bueno, boludo, pero soy moderado. Acá dicen, el pato siempre busca pelear, eso no se vale. No, ¿cómo pelear? No. Gracias, AJ. AJ. Sos el único amigo que me queda en este chat. Ya, no. No busco pelear, al contrario, no. Acá estamos todos, somos todos Yo te voy a amigos. morir pavo. Sí, no pasa No, nada. boludo. A ver, es un anarquista, boludo. Es un tocahuevo, boludo, el pato. Claro, Don lo que pasa Gato es que solo tenía 30 todos episodios. somos Mirá. pobres y él es marqués, ¿entendés? Entonces, No, Luego, pato, 30 episodios nomás. ¿Qué lo tiró? Yo pensé que tenía más que 30 ¿el qué, episodios, boludo? Don ¿De qué estás Gato. hablando? Don Gato. Acá me comentan que tenía solo 30 episodios. Yo siempre Sí, lo pensé que que pasa tenía. es que te lo mostraban, te mandaban en 10 veces el mismo, lo agarrabas 10 veces el mismo. Entonces, para cuando veías el otro, ya parecía que habías visto 50 capítulos. era medio turbio, Don Gato, ¿eh? Sí, 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 era la mafia, pero con. Era ampón, La mafia era como como. un ampón. Era tal cual. Sí, yo era medio como el Al Capone de los dibujitos. ¿Qué más? El Repetían inspector mucho cada Ardilla, el día. inspector Ardilla. ¿El Sonic inspector West. Gadget no era de Ana Barbera? ¿Gadget? No, me No, parece que no. Gadget, no No, me Gadget no. acuerdo. Creo que era, Gadget- ¿no era francés, Gadget? sí, no era de Ana Barbera. La hormiga atómica. Don Ratón no era. Super Ratón no era de Ana Barbera también. No, ¿cómo no te voy a querer, Liv? En el canal 5, en el canal 5 Es lo más, pasaba. intenté poner tu NFT como ese avatar, pero es medio precario lo del StreamYard. No me dejaba acomodar mi cara, así que no pude. No. Quedaría retrucho si digo sos la única amiga que me queda en este chat. Pero bueno. No, Liv, está todo más que bien. Es más, creo que te respondí todos los mensajes que me mandaste en las otras plataformas, porque yo te andaba escribiendo y nunca coincidíamos. Creo que te los respondí todos. Si me faltó alguno, mil disculpas. Piernas locas, Crane. Bueno, pero ¿se acuerdan de Super Ratón? Super Ratón. Que es más, sacaron un reboot hace un par de años también. ¿No se Sí, de acuerdan de Super Super Ratón me Ratón, acuerdo, boludo? pero el viejo, no el nuevo. Claro, pero ese era de Ana Barbera, Super Gracias, Lee, Ratón. por el superchat, que me olvidé. Me quedé leyendo, me perdí leyendo Huckleberry Hound. A ver si es de si es de Ana Barbera. Johnny Me quedé con Quest la tiene idea. dos. Tiene la del 70 y tiene la que hizo Cartoon Network cuando compró los derechos. Y está bastante bien. Está hecho con gráficos en CGI. Fue una de las primeras series que mezcló animación con CGI. ¿Cuál? Johnny Quest de Cartoon Network. Ah. Johnny Quest. ¿Te fuiste, Pato? No, estoy acá. Te estás haciendo unos fideos, ¿no, hijo de puta? No. La otra vez, boludo, estábamos en pleno directo y digo, Pato, El sí, lagarto pará, me Juan. estaba haciendo unos fideos, boludo. ¡Qué hijo de puta! Yo recontra cagado de hambre a las 4 de la mañana y el hijo de puta haciéndose unos fideos. No. A ver, ¿y qué te estás haciendo? No, un sanguchito. Ah, ¿viste? Está cazando una rata para los perros. ¡Qué hijo de puta, boludo! No podés, boludo. No, ya estoy. No, Acá estoy. Che, bueno, ¿nos queda algo para hablar, Alma? De lo Creo que vimos? nada más. Creo que esto Habíamos fue lo hablado último. todo, ¿no? ¿Bien? Ya hemos hablado de todo. Sí, Beast War es muy buena, Verdugo. Es muy buena, la verdad. Después se vuelve repetitiva, pero como serie fue muy buena. Y esa fue de las primeras series solo en CGI. De hecho, si ves el CGI te das cuenta. Bueno, la verdad, bien de bien, porque me gustó que. A ver, chicos, yo no sé mucho de los like y de los dislike,
le hago la parodia a PA, ¿no? Que siempre dice eso. Pero bien de bien, la gente, la primera vez que veo que deja así como que se comprometió con los likes. Así que muchísimas gracias. No sé ni siquiera para qué sirven, salvo como para decir, bueno, hicimos bien las cosas, ¿no? Pero no sé si sirven para algo en YouTube. Pero igual, muchas gracias. Para el algoritmo, no sé en qué se fija de los likes y ya está. Bueno, así que muchas gracias, porque no le presto mucha atención, pero me parece que es la primera vez que veo tanto like, así que gracias. No, pero hubieron varias votaciones, sobre todo 300 y pico. Una de las últimas votaciones estuvo bastante buena. Nunca había habido tanta interacción. Eso está bueno, eso está bueno. Me parece a mí, ¿no? Yo como no sé medir todo esto, me parece como que la gente cuando interactúa es como que está copada, ¿no? Con el tema. Sí. Creo que quiere decir eso, creo. Bueno, como que algo está pasando, ¿no? Claro. Así que muchísimas gracias. She-Hulk mueve pasiones, fue por eso. Y bueno, boludo, a mí cuando estábamos hablando de She-Hulk, 4 veces me llamó el sanguango este. Pero bueno, lo vamos dejando por acá. Bueno, gente. Ahora que se hizo el sanguchito y está con la boca llena. No. A ver, decí fósforo. Fósforo. Te Fósforo. lo tragaste entero, hijo de puta. No. Dale. No. No, Peti, no le pagué al chongo porque ni siquiera sé quién es, boludo. Me habla con voz distorsionada, boludo. ¿No hubo más amenazas? Aparte de las ahí esos 4, después de que le tiré la onda, lo declaro, me llamó 2 veces más, pero ya ahí no lo atendí más. No sé, boludo. La verdad que hay gente que está muy al pedo como a estar rastreando mi Acá teléfono. se tiran para el próximo Averno, podemos hablar, mira, de Futurama. ¿Qué otra cosa dicen acá? Champion. Y bueno, y Capitán Planeta. Mirá, acá ya pero esas de dónde las vemos, boludo, son re viejas, culiao. No, pero para hablar un poco de esa ya, yo Capitán Planeta la vi. Sí, pues yo no me la Champion acuerdo. no, Futurama sí. No, yo Futurama debo haber visto 2 seasons nada más. Supercampeones sí, está, Supercampeones. Sí, esa sí la vi. Leoncito y De Tritón. hecho, jugaban contra Uruguay una vez los Supercampeones, que yo me mataba de la risa. Unos inventos se mandaron con Uruguay que vos decías, ¿Qué? ¿Uruguay juega al fútbol? Sí, estos ponjas están fumados. Sí, ¿te acordás cuando ganamos la Copa América allá en Argentina? Y capaz, boludo. Sí, no, a mí no me podés boludear con eso si yo soy No lo podía creer, vos. como de Argentina Y como de todavía Uruguay. decían, acá estaban todos contentos. Y así, ganamos. Es más, yo soy de, ¿cómo se llama esto? Nacional, creo que es. ¿Nacional de allá? ¿De acá? Nacional sería lo que es River acá. Sí, más o menos, sí. No, yo soy de Peñarol. Depende, yo qué sé, yo no lo veo con River Boca, no lo veo como Nacional o Peñarol, más que en la rivalidad, pero no sé si hay homólogos de uno y otro, la verdad, desconozco. Bueno, gracias, don Chacarero. Me voy a meter ahí. No. Hay muchas cosas que quiero ver a veces. Es más, ¿sabes qué me encantaría ver, boludo? Pero no la encuentro. Encontré 2 capítulos en YouTube, pero era un solo píxel. Es cierto eso. El pulpo negro. La Copa Mundial que ganó Uruguay fue en el 30 y el otro me acuerdo cuál fue, en el 50. El 30 y en el 50. Esas fueron las 2 copas que ganó. Y era en el año del ñapo. No, yo no me acuerdo de esa copa. Pero no, mirá que el fútbol a mí no, la verdad que no me mueve nada. Yo sabes porque me acuerdo porque vi las fotos de condición del centenario. Pero sí, yo sé que cuando juega Argentina, bueno, soy de Argentina, ¿no? Pero cuando juega Uruguay, soy de Uruguay, boludo, a morir. Es mi segundo país. Yo cuando vi o sea, el centenario se hizo calentando el Portland en el lugar. Se calentaba y hay fotos de la época. Cómo se hizo el centenario y todo. Está bastante bueno. Era una manera vieja de hacerlo, porque claro, no venía el Portland ya preparado, tenías que calentarlo, transformarlo en polvo. Era toda secarlo. Bueno, ¿puedo decir algo? Si podés, boludo, traga el sándwich primero. No.
Bueno, gente, para la próxima no tenemos She-Hulk, ya, no tenemos She-Hulk. Ay, No gracias a Dios. no tenemos los Anillos del Poder. Gracias a Dios. Así que estamos pensando en hacer review de películas directamente. Y sobre Alguna todo terror, ¿no? Podríamos dedicar el resto del mes a películas de terror, ¿eh? Y habíamos dicho más que nada porque se acerca Halloween. Claro. Exactamente. Entonces estábamos pensando, buscando una película para... La Casa del Dragón sí la vamos a reseñar, pero quedan 2 episodios, creo. ¿Y Andor? Yo creo que ¿Qué es Andor, la Andor? verdad, ¿Qué es sinceramente, Andor? el ¿Qué tema es es que no le Andor? importa a nadie Andor, me parece. Listo. Andor, yo Díganme creo que si no miro, ya no díganme le si no hacen miro review. porquería, boludo. No, ni la toco. Preguntan por Werewolf at Night. Bueno, esa serie es muy para niños. ¿Tá? Si no te molesta, que no tenga mucha, digamos, violencia, mírala tranquilo. Está bien. No es una joya como te la venden, pero tampoco es mala. Una cosa predecible. Es como un entretenimiento ahí que puedes verlo, ¿no? Andor no lo quiere nadie. Andor es como la peste. Si hablas de Andor te querés matar, así que... Digo, nadie la ve. Es una serie que nadie... No sé qué más está, que no sé qué mucho más hay para ver, boludo. Kintoki, no sé qué quieren que les cuente. No, Chainsaw Man. Chainsaw Man, eso sí. Ah, sí, me la dijeron, es un anime. Me la recomendó un Sí. chico en el canal. Es un manga que le hicieron anime. Claro. Es más, yo busqué para ver dónde la podía ver y en el lugar donde yo miro no estaba todavía. No. Pero bueno, no sé si habrá alguna página así como para verla, pero donde yo sé que puedo bajar las cosas para ver, no estaba. Y Doctor Who, no sé cuándo sale la película, que ya salió el tráiler. No, pero ahí no me meto, boludo. Después de lo que me hicieron con los Doctor Who, me quedo con los viejos, boludo. Eso No sí sé, que no ahora quiero. regenera, es la regeneración. Es la Sí, Chucky, regeneración. ¿está viendo pero- alguien Chucky? El segundo, Ay, Chucky. Sí, la Chucky, segunda sí. temporada. Ah, ¿vieron la primera de Chucky ustedes? Sí. No, yo no. Cuando me dijeron que iba a ser así medio No, está bien. No hace nada. LGBT, dije, no, déjame hinchar las pelotas, boludo. Ah, No, basta de destruirme, boludo, todas las cosas, man. Chucky pelado, hay un Chucky pelado. Es un Chucky pelado. Dicen que ¿Alguien vio posta? Esto lo pregunto bien, ¿eh? ¿Alguien vio la película La Cruzada de Disney? No, ¿qué es eso? No, no sé, porque mi ahijada me está diciendo de verla, y yo le estoy esquivando. ¿La Es Cruzada? Sí, La Cruzada. A ver, ¿qué miércoles es ese? ¿Pero es nueva? En teoría es una serie que tiene, no sé si 10 capítulos, una cosa así. A ver. Ah, Hay- bueno, es fantasía adolescente. Por eso, Hay pero un- ¿alguien la vio como para decirme no te metas ahí y seguirla piloteando con tu ahijada? Ya que puedes verla, Guta. No, pará, basta de mirar porquerías, boludo. Yo me sacrifico por el canal, pero. Y Puedes porque pierdo verla. algunos Nos podcasts. traes acá a la gente. No, boludo, Una si serie está mala, ¿para exclusiva. qué? Estos hijos de puta te dicen, sí, mirala. Después cuando la ves no la quieren ni escuchar, hijos de puta. Bueno, Arcane es buena para ver. Sí, Arcane es Arcane está buena. bueno. Bueno, les recomiendo para ver Dota, que está en Netflix, esa sí la vi yo. Dota, Arcane, ¿y cuál es la otra? Bueno, es Castlevania, pero Bueno. pará, había otra de dibujos, que no me acuerdo cómo era, que no era Dota. Ah, Pero para y adultos. ¿cómo se llama esta que fue un juego? Dragon Dogma. Esas 4 están en Netflix y están muy buenas. Y Edge Runner también. A la de Shintoki, Cyberpunk. Shintoki, no tengo ninguna historia oscura para contar. No sé qué quieren que les cuente, la verdad. Tener tengo, pero ya. Hoy es un Alberno tranquilo, volvió Guta al hogar. Terminaron los... Tuvimos Tranquilo, ¿te parece? todo. No sé si Desbarrancamos le a los vamos. 20 minutos.
Yo creo que acá el tema es que no sabemos si cuando cerremos Yo escuché el Rayman. directo, Arma tiene que prender una vela a la Virgen de YouTube para que no nos cierre, para que no le cancelen todo, ¿no? Porque hubo hubo de todo. Esto fue amor y odio. Esto Ya fue la terminé de Navidad. comer, me comí un sandwichito. Me gusta Pero, cocinar a mí. Yo cocino, sí, cocino cosas. Anime Fénix. No, cocino, sí, sí, me gusta cocinar. cocino Últimamente no cosas. cocino mucho, pero me gusta cocinar. Anime, perdón, Anime Fénix, ¿qué es un anime de Fénix o es una página, Hintoki? Perdón la ignorancia, pero la verdad que no sé nada de anime. O sea, he visto un par de animes que me gustan, pero después no. ¡Ay! ¿Sabés qué tengo que ver? Que ya salió la Season 2, la del escudo. Que me encantó ese anime. Que era como una especie de Dungeons and Dragons, que le daban uno a un arco, uno a una espada y tenían que ir como aprendiendo y ganando puntos. Esa me re gustó, la del escudo. Esa tengo que ver porque sabía que había salido la Season 2. El héroe del escudo, sí, esa. Me encantó. O me gustó bastante. Me enganchó. Me gustan así esas. Esas me gustan Goblin Slayer. Esa que es como un grupo de rol. Todas esas. Me gusta tipo God of War. No, perdón. Record of Lost War. Todas esas así me gustan. High Guardian Spice tenés que ver. Me suena medio raro ese nombre. No, está buenaza, tenés que verla. Y bueno, con Buscala. Berserker se me quemó el televisor. Estaba viendo Berserker y en un momento cuando empieza a titilar todo, que la chica ve así como un montón de gente que viene, pum, 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 ¡tac! Se me puso negro el televisor y se me quemó, boludo. Pero ya la había visto igual el Berserker, la quería ver de nuevo. ¿Pero te quedaste sin televisor? ¿Sí? Uf, Se me quemó. Mira qué esta cosa. pregunta, oh, qué buena. ¿Qué? Esta pregunta justito ahí que tiraron. Mirá, ahí te tiraron una pregunta, Guta. Justito la agarré. Y bueno, solo Win Pixie. Hay que repetir porque el público se renueva. No queda otra. No, la verdad que no me acuerdo todo lo que digo. Digo, ¿Qué no estoy digo viendo yo en muchas pantalla? pelotudeces por minuto. ¿Qué no estoy viendo en pantalla yo? No sé, Guta ¿qué no le estás gusta Estoy viendo? de viendo rol porque le gusta cambiar de rol. ¡Epa! Valar Morgulis, ¡epa! Sí, que el Guta haga la review de High Guardian Space. ¿Qué? ¿Está buena Ah, esa o qué onda? está buenísima. ¿Pero de qué es, boludo? No, cuando vos me decís está buenísima, sé que es Es una de poronga. fantasía medieval, Pero lo que magia. pasa es que cuando vos me decís está buenísima, me trae un déjà vu, boludo, cuando me decís me encantó el capítulo de She-Hulk. No, pero esto es anime, esto no es Hulk. Está buenísimo. Sí, bueno, pero Mirá, Chuy también dice, anime buenísimo. tenía un amigo, boludo, que estaba tan confundido emocionalmente y me dice, ¿no Esther viste? también, mirá, se ríe porque está bueno. Mirá, Chuy te dice magia. Ah, no, pará, ¿dónde está? Rosencreuz, ahí me Chuy, voy a fijar. no confía en Ahí me nada. voy a copiar tu Está mensaje y me voy a fijar a estupenda, ver qué me Gusta. estás Mirá, diciendo. Kit también la vio. Todo el mundo la vio. Janet también la vio. Está No, buenísimo. estoy viendo los gráficos, no, perdétela, gracias. No, no me gustan este tipo de gráficos. El verdugo es un hater, vos. Dice que es ¿Te una puedo trampa. recomendar Es algo, una Guta? trampa, verdugo. A ver, Desafío sobre fuego Latinoamérica. Ahí ¿eso qué? están forjando, te lo digo en serio, no es broma, porque si te gusta el tema sobre Desafío sobre fuego fuego. Latinoamérica, ahí Pero que están me suena a, ¿cómo se llama? A tipo, esta porquería? Live action. Sí, es un Es- concurso de forja. Desafío sobre fuego. Ah, está bien, está bien. No sabes que yo veo un chaboncito en YouTube que no sé por qué me lo recomienda, que es un chaboncito que hace como, a ver, refacciona cosas, encuentra una daga y la refacciona y la deja como nueva, encuentra una cajita de no sé qué y la refacciona. Bueno, pero Desafío sobre fuego te va a gustar porque hacen espadas, hacen de todo, ¿viste? Todo tipo de espadas, cuchillos, qué sé yo, y tienen un tiempo para hacerlo. Y está buena, la verdad. Ese debe ser server, debe ser Reforged. Me parece muy copado el chaboncito. Aparte tiene todos los equipos. El otro día vi cómo hacía como es una forja, cómo reforjaba una daga.
que le sacaba toda la empuñadura, toda la dejaba a morir. Tienen mucho éxito sus canales, porque aparte no hace falta que tengan, sirven para cualquier idioma, está muy bueno directamente. Desafío sobre Fuego es buenísimo, sí, la Bueno, verdad que sí. Overlord vi la primera temporada de Overlord. Lo que pasa es que me parecía ojo, puedo decir un spoiler acá, me parecía como que el héroe de la película era malo, ¿no? El de Overlord. No. Sí, yo A la ver, empecé a no, ver. no era. ¿No era malo? No, creo que no. Si ves la película Porque... que vino, la de los zombies. No, boludo, es un anime. Ah, no. Porque hay Es una un anime película que como se de un llama chaboncito Overlord. con una túnica blanca y creo que tiene como una máscara de. Como un esqueleto. Como un esqueleto. No, Sí, no, la no. empecé a ver yo. Vi toda la temporada 1 que también tenía problemas con la novia o algo así, ¿no? O con una chica. Claro, es como un Sí. antihéroe, claro. Sí. Sí, la que yo vi. Pero sé que ya van como por la cuarta o tercera temporada. La Pin Raid, sí, Pin Raid es el que enchulan las máquinas, ¿o no? ¿Cuál? Pimp My Ride. Pimp My Ride. La Cinquedea es mi daga favorita. Podrían traer la serie animada Hammer and Bolter. Me suena, no sé por qué. Hammer and Bolter. Serie animada Hammer and... Ya la vamos a chequear. A ver si la vi. A mí me suena, pero no sé si es por Sledgehammer que me suena. No, esta ya es la de los dos superhéroes. A ver si es. No, creo que no. Uy, no, Acá. pero pinta buena, boludo. Acá estoy viendo así como una especie de tráiler. No, esto es de Warhammer, ¿no? Sí, de Warhammer. Sí. Sí. Ay, no sabía que estaba esta serie, boludo. Lo hubiera visto. Igual, Ah, ¿qué 12 pasó? episodios. no, nada, perdón. No, no. Sí, no, que ya salió Halloween. Ya salió Halloween. Bueno, pero nosotros habíamos hablado de hacer como una review de Halloween y le dije a Pato, creo que le fue que le dije, che, boludo, podríamos hacer un directo de Halloween y podríamos ver todas las películas. Y me dice, no, hay como 20, Guta. Bueno, está bien. No miremos las 20 películas. No, pero vamos, dicen, lo que pasa es que te voy a hacer ver otra película malísima. Acá está una puntuación, pero en la página que la estoy viendo de 7,4 de 10, pero dicen que es malísima. Pero si querés la vemos y hacemos una Sí, review. pero no puedo ver 20 películas, Pato. No, pero ¿cómo vas a ver 20? Vemos la última. No, no hace falta que veamos todas. Claro, pero para hacer bueno, podemos hacer la review de esa película, pero también está bueno complementarlo con qué diferencias con las otras. Y yo me acuerdo de Lo que algunas. pasa es que está difícil el tema, A mí lo que me porque... gustaría saber si alguien alguna vez encuentra la serie de El Pulpo Negro, aunque sea pero completa, El Pulpo Negro de Álvarez Menta, aunque sea en mala calidad, me avisa por favor, porque tengo unas ganas de verla, boludo, de nuevo. Fanu pregunta por qué salió malo el remake del Auto Increíble. Pasa, Fanu, que hay series que pegaban mucho en determinado momento y esos temas no tienen mucho interés ahora. Esos conceptos envejecen mal. Claro, porque antes el tema del auto era un tema, estaba justamente el tema de la informática despegando, entonces llamaba mucho la atención todo el tema informático y qué sé yo, y un auto que gusta mucho, combinado con algo informático. Ahora lo informático, es decir, Nah, pero aparte lo lindo era que, a ver, era un auto que no era normal, que ya era como muy, así como muy rápido y furioso. Y encima de las lucecitas que hacía tiruriru, tiruriru, y el tipo que te hablaba adentro, ¿entendés? O sea, era como, ¡oh! Hoy lo mostrás eso y decís, boludo, pará, sacarle el LED de mierda del coso que queda regrasa. pasa que pegaba mucho todo lo que tenga que ver con lo tecnológico en su momento, que la tecnología hubo un paso bastante grande. Hoy por hoy, ¿qué Claro. tenés que hacer para que algo realmente sea
sea vistoso, ¿viste? Es difícil, es difícil. Claro, Estábamos era hablando como que en esa sí. época no había muchas cosas inventadas y por ahí algunas cosas destacaban. Lobo del aire, boludo. ¿Cómo mierdas es Lobo del aire hoy? Con qué tipo de helicóptero? Bueno, Tenés Lobo del que- Aire salió después obviamente salió después de Kit. Claro. A raíz de una película que se llamaba Relámpago Azul, hicieron la serie después Lobo del Aire, porque Con pegó. Schneider era, ¿no? Sí, 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 era sí. El conocido. tema es Es el de que era un Tiburón, ¿no? El sí, actor de Tiburón. el de Relámpago Azul de la película. El tema Sí. era un helicóptero policial. El tema es que el helicóptero de Lobo del Aire era un helicóptero normalito, que le habían puesto ahí unas aletas y qué sé yo. Era un Apache, ¿no? Un helicóptero No, no, Apache. no. El Apache era el de Relámpago Azul. El Ah, otro relámpago. era un helicóptero El, bastante no, normal. el otro no estaba muy modificado. Era un helicóptero que salió último modelo, que yo lo tenía en los Micro Machines. Era un helicóptero posta, pero era un helicóptero Toma, así tipo como los que alquilabas. O sea, era hecho posta, ¿eh? Yo no sé el nombre, pero vos lo buscás y es un helicóptero que tiene modelo y todo. tiene razón Hintoki, no era un Apache, era un Comanche, que es un modelo anterior. Pero ese era Sí. el de Relámpago Azul. Sí, el otro era Claro. un modelo normal, ¿eh? El otro era un helicóptero de serie, que estaba Claro. modificado, obviamente. Le pusieron las aletas y le pusieron otra cosa, ¿viste? Airwolf, vamos a ver, Airwolf, Airwolf. Pero se pusieron muy de moda las series de la moto, el Y helicóptero. bueno, Había de todo. Automan no era el que se convertía en un auto, una moto y una lancha, creo que era. Automan tenía un Lamborghini Countach con luces, pero el tipo era como si fuese una especie de. Se puso de moda con Tron, la película Tron, después salió Automan. Estaba Claro, bueno. porque tenía todo el traje así como medio verde, negro y verde, una cosa así. Sí, como como si fuesen neón, de neón. Claro, sí, sí. Estaba bueno Automan, ¿eh? No pegó tanto, pero estaba bueno. Era un Tuvo varias, tuvo varias, el árbol era Era. un Bale 222. sí, sí, pero viste que es de serie. Por eso yo te digo, si yo lo tenía los autitos. Manimal es Era- muy buena, pero Manimal duró poquito, lamentablemente. Duró poquito, Manimal. estaba bueno cómo se transformaba Manimal. Sí, Cuando- lástima que eran siempre las mismas transformaciones. ¿Eh? Claro, sí, te mostraban en la misma imagen, sí, sí. Siempre sí. lo mismo, pero estaba bueno igual, qué sé yo. Cuando El se le concepto empezaba era como divertido. como a romper así como el hueso así en la mano. Estaba Sí, bueno. sí, cuando se convertía se transformaba siempre en puma, en águila. En puma no, perdón. Sí, pantera. En pantera, en Pantera. águila y no me acuerdo en qué otra cosa más se transformaba, pero no era muy. Se volvía a caballo, dicen también. No, no me acuerdo de eso, ¿eh? Me parece que me estás saciando, Jorgu. No, pero había otros animales. Creo que también en víbora se transformaba, es verdad. Petty, ¿En sí, en víbora? ¿En víbora sí, porque. serio? No me acuerdo de la Sí, víbora. sí, se transformaba en víbora porque. Sí, sí. No te digo cómo era la transformación. No, Eh, no me acuerdo de la víbora, te juro que no me acuerdo de esa. sí, era siempre lo mismo. Era el manatí en que se transformaba, dicen acá. Y no sé de qué se va a transformar cuando ahora este directo lo cortemos y tenga que saber si está monetizado o no el canal. No, está todavía, ya estuve Ah, revisando todavía. boludo, pero si estuvimos re flojitos, boludo. Estuvimos re flojos, boludo. Bueno, no sé, no sé. Sí, No sé, yo creo que la eran dos próxima tenemos que temas empeñarnos más. ultradensos. Dos temas ultradensos eran. Claro, pero te Sí, quiero decir que estuvimos flojitos así con las palabras y todo, no hubo nada, grandes cosas. bueno, no sé. Estuvimos moderados. No sé qué decirte, no sé qué decirte. No sé qué decirte. No sé qué decir. ¿En qué Yo se creo que convertiría Bueno, Manimal si le hiciera el hablamos de- remake en 2022? Y no sé, lo que pasa es que Manimal también era media rara. Estaba media rara Manimal. Porque eran los animales en la ciudad, no tenía mucho arco el tema. Arma se le había ocurrido en un momento hablar de la película, no sé si la conocen, la famosa película donde los leones se comían a los camarógrafos, que casi mueren un montón de actores. Una locura total. Estaba bueno eso, hacer la reseña de esa película. Sí, ¿cómo es que se llama? ¿Te acordás? Ya te ¿El digo, ya nombre? te digo. No, Y bueno, ya medio que hablamos, Diego Pareja, el auto fantástico.
A mí me pareció una serie espectacular que marcó un hito en su momento, porque vos no veías esos tipos de autos así tan así como vertiginosos y el cosito del turururururu, los LED adelante y eso. Aparte a mí me encantaba. Pero bueno, después cuando salió el reboot ese ni lo miré casi, porque también o sea, ya Garras, no es dice. lo bueno ni lindo. Es como decir Chip. Chip que te Robert. llama la atención, boludo, las motos de Chip. Hoy las ves, boludo, y vos decís, nada, pará. Robar. Pero Chip estaba bueno, ¿eh? Sí, Chip sí, estaba bueno. sí. Pero más que nada le veías las motos y ese tipo de cosas. El Rey León. Chip estaba bueno por el Poncharelo, ¿no? Estaba Poncharelo y el otro. Charelo era. Esteves era, no. ¿Cómo es? Que se llamaba. Estrada. Estrada. Eric Estrada. El rubio Fue le lo pegó único igual. que hizo, ¿no? Fue lo único. Hizo Así algunas que películas, pero nada del otro modo. nada le anduvo. Nada del otro modo. ¿Sabés qué película me vería, boludo? El Gran Dragón Blanco o Corazón de León de Van Damme. Eso tengo ganas de ver ahora en este momento. ¿Qué películas que siempre me gustaron? El Gran Dragón Blanco y El Corazón de León. No sé, Era buena son de película. karate, boludo, pero siempre me gustaron, no sé por qué. No, eran buenas películas. Pero me dieron ganas de verla ahora, no sé por qué. Hay una de Van Damme que le pega a una serpiente, ¿no? Que es un meme eso prácticamente. Que una serpiente. Pero ella ya estaba en decadencia. Creo que era la que le pega así como un manotazo y la duerme. Sí, malísimo. Sí, ahí ya entró a boludear Van Damme, boludo, estaba en cualquiera. A mí las de Van Damme me gustan las viejas, viejas de Van Damme. Después del consumo. Van Damme después del consumo ya no fue el mismo. Claro. Ahora está recuperado. Está bastante recuperado. Sí, viste, está delgado. Y el otro día estaba viendo, está muy delgado y ya no está tan armado ni nada por el estilo. Pero lo veía de viejito tirar las patadas. Y mierda, todavía le daba, ¿eh? No, el tipo sigue. Físicamente es el que está mejor. Es más joven que el resto. Porque Stallone ya no se puede casi ni mover. Gracias, Está Valar. Si cuadrado, viviéramos pero- cerca, las paso a buscar por tu casa. Pero hacía buenas películas, ¿eh? A mí me gustaba, boludo. Corazón de León estaba buenísima, boludo. Y el Gran Dragón Blanco, cuando está con ¿cómo era que se llamaba? Yomo. Cuomo, el chino, que empieza que queda serio y empieza. Tom Poe. ¡Wow! Y empieza así como. Con la voz esa que hacía en cámara lenta. ¡Wow, boludo! Sí, la película de Llanero Solitario es un desastre. Es un desastre la película esa. Terrible. ¿Qué hace Johnny Dick Las acciones de de...? Disney que estaban preguntando están en 94,45. Sube y baja. Y ahora quedó en 94. Sí, quedó en el poscierre. A ver. La 1, Darryl, la 1, 94.30 Después la 2 y la quedó. 3 no me gustaron, La 1 sí Perdió me gustó. 15 centavos. O sea, un desastre total. Perdió $2. $2.40 más o menos. Terrible. Después las de Terrible. Seagal, sí, me gustó Nico. Después esa de los jamaiquinos que amenazaban a la familia. Esos que hacían vudú. Tiene una de las del barco. Sí, Seagal tenía un par de películas. Después también desarrancó, boludo. Después se encasillaron tanto en ese tipo de personaje que después no pudieron salir y terminaron haciendo cualquier poronga que le tiraban. Y Seagal hizo la del barco, que era Alerta Máxima. Alerta Máxima. Pero la 1, la 2 no me gustó. No, la otra es en un tren. En un tren, claro. Pero ahí después ya. Era una copia era el tirón de Duro de Matar, ¿no? Claro. Duro de matar, boludo. Uy, siempre, vos sabés que David Carradine sale en en todos los avernos. Asalto en el barrio chino, qué linda película esa. Esa película es mejor. ¿Cuál era Era Asalto en mejor. el barrio chino? ¿Cuál era?
Es de donde se inspiraron para hacer a Raiden Pero en tirame una Mortal onda de Kombat. cuál trabajaba el de Eh, Tango y Cash. sí, 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 ya sé. Que después y el salió de Snake, la que sacó costa. Snake y eso. Que era Sí. un Sí, camionero que tenía un amigo chino que tenía una sí, novia de sí, ojos sí. verdes. Me acuerdo. ¿No tenía un mono también? Sí, un mono Sí, capuchino. ¿estás Un seguro? Ah, mono sí, sí, capuchino. bonito capuchino. Tenía el Es mono, boludo. Porque la cuando lo famosa vi, escena del me acuerdo que cuando lo vi dije, qué copia de BJ McCain, que tenía el mono y el camión. Carl Russell. Íbamos a hacer la de La Cosa. Estábamos pensando en hacer la reseña de La Cosa. No sé si les gusta. La reseña de La Cosa de Otro Mundo con Carl Russell eh, y bueno, obviamente la primera, ¿no? No la secuela, el remake es una porquería, pero estaba buena La Cosa, Mm. ¿viste? Bueno, Arma Mortal están buenas todas, boludo. Una mejor que otra. Una película que me gustó mucho, mucho de Mel Gibson, pero no fue muy conocida, era Tequila Sunrise, Traición al Amanecer. Mm. Poca gente la vio, poca gente la conoce, pero era Mel Gibson y era esta chica que hizo de Gatúbela, nunca me puedo acordar el nombre. La mejor Gatúbela del mundo. Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer. Qué linda Michelle Pfeiffer cuando hizo Gatúbela. Hay unas escenas que muestran que ella hace toda la escena en una sola toma con el látigo Mm. detrás de cámaras, es increíble. Sí, sí. Pero si pueden buscar la película esa Tequila Sunrise o Traición al Amanecer, está buena, ¿eh? Bueno, Está las muy de Mad buena. Max, les cuento que tengo yo unas reseñas de la nueva película de Mad Max que se está haciendo. La de Furiosa, con Anya Taylor-Joy. Confía, Luciano, confía que está buena. ¿Vos la viste, Alma, Tequila Sunrise? Hace tiempo, no me acuerdo mucho de la Pero peli, pero sí él la era vi. como un narco que quería salir porque conocía a la mina. Bueno, no sé, mírenla, ¿Quién van a ver que actuaba? ¿Quién actuaba? Michelle Pfeiffer, Mel Gibson, y hay un gordito que siempre trabaja así como medio de. También como de narco. Mm. No. Bueno, No, Axel, no. sí, Furiosa no es lo mismo que Mad Max, pero está en el universo Mad Max. Sí, y va a andar bien, Vamos, ¿eh? va a contar los inicios de Immortal Show. Es uno de los de las pocas cosas que puede andar. Si la hacen Arma bien. Mortal Si la hacen Remake. mal. Arma Mortal Remake. Ahora me hiciste dudar. A ver, ¿cómo no? Mortal Remake. Yugo, si querés que me analicen la sangre, mandame a alguien para que se acueste conmigo. Tipo She-Hulk, que me engañe. Que me venda oro por moro y me lleve a la cama. Ah, Bueno, El Demoledor sabe. es un peliculón. El Demoledor para mí es un peliculón. A mí me gustó, me encantó El Demoledor. ¿Qué otra me gustó? Bueno, una que es media así como tipo Top Gun, pero que también me gustó, yo qué sé. Thunder, ¿cómo era? Días de Trueno, con con Tom Cruise. Sí, esa anduvo Sí. mal, pero no es mala película, anduvo muy mal. Anduvo muy Robert, mal, pero era como decir, no sé, Top Gun, pero en autos de carrera. Robert Duvall y Tom Cruise. Tom Cruise y Nicole Kidman, que fue cuando se casó con Tom Cruise, creo. Sí. En esa creo que se casó. ¿Y cuál era el otro? Había otro más que Y era el malo, el que el será el conductor malo. malo, que era el rubio este que trabajó que siempre trabaja así como es un actor medio secundarión, pero es uno rubiecito. Ay, ¿cómo es el pibe? Y no me sale tampoco en qué película, lo tengo en mente y no sé si. Ay, ¿cómo se llama el rubio? ¿En cuál trabajó este rubio? Que siempre trabaja como de garca. No. Bueno, no importa. Está buena Día de Truenos, mírenla, por ahí si tiene algo que no vieron y quieren verlo de ese tipo de cosas, está piola. Punto de quiebra o está buenísima esa. Sí, Es una ¿Qué? de ¿La las de está mejores. Keanu bueno. Reeves y Coso? Sí. Ah, bueno, otra que me gustó mucho de este pibe Patrick que Swayze. falleció lamentablemente, que era el de Ghost, el guardaespaldas, el que trabaja como de un coso en el boliche. Como que trabaja de portero de boliche. ¿La vieron? Sí, 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 sí. Que vuelve al pueblo, creo. Vuelve al pueblo y trabaja en el duro, ese, tenés razón, el duro.
Bueno, y acá les tiro una, boludo, que siempre me gustó y está en mi corazoncito, que tuvo una excelente música y para mí fue una re buena adaptación. Robin Hood de Kevin Costner. Sí. Me encantó. Y es más, cada vez que puedo la veo. La banda sonora de Bryan Adams. Claro, sí. Fue un no sé Como si la fue de un los Tres peliculón. Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros tiene banda sonora de Bryan Adams, Sting y Rod Stewart. Sí. Que le sopla la flecha. Bueno, y escuchame una cosa. ¿Alguien vio Los Tres Mosqueteros? Esa que salió una serie de 4 seasons que era un poco así como The Musketeers se llamaba. No. Me encantó, boludo. Nunca más la pude conseguir, pero me encantó. Hay esa serie. hay una remake ahora que es malísima, es terrible. Pero esta que estoy hablando tiene como unos 5 o 6 años, ¿eh? No, ya sé, ahora hay una remake que es una basura terrible. ¿Vos la viste de Musketeers? Sí, pero vi la remake ahora y es un desastre. ¿Pero te gustó de Musketeers, la posta? ¿La serie? Sí, la serie sí, pero la nueva es un desastre, es terrible. Un desastre. ¿Qué más? Lo que Acá. está en YouTube, que si quieren ver, al que le guste las series de Sherlock Holmes, son las aventuras de Sherlock Holmes, que están buenísimas. Están todos los capítulos. ¿Pero cuál? Con un actor británico que es buenísimo, que es el mejor Sherlock Holmes de todos, que ya te digo cuál es, ya te digo. ¿Las aventuras de Sherlock Holmes? Sí. Pues yo creo que las vi todas, las de Sherlock No, Holmes. no, pero este es el mejor actor, que es él, ya te digo quién es. Dame un segundito. Pero vos Porque... estás hablando de la serie de dibujitos, ¿no? No, la serie de televisión, la serie de Ah. televisión. No, pero el tipo, el tipo Ah, ya sé cuál es, pero es vieja. no es tan vieja, del 80 y pico, pero son buenísimas porque son exactamente iguales que los libros. Sí, ya sé, la vi esta, boludo. Espérate que lo busco, porque el tipo este es un genio, es un Ya la genio. tengo acá, boludo, la Lo estoy hace viendo. muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien. Pará, ya te voy a decir el nombre, pará. Las aventuras de Sherlock Holmes, pum pum pum. Puta, boludo. Es el mejor Sherlock. Ya te digo, Jeremy Brett. Es buenísima, es buenísima. Aparte te hacen el Sherlock Holmes verdadero, sin ningún tipo de censura. El tipo fuma opio, toma cocaína, es la adaptación exacta a las del libro. Por eso te gusta a vos, ¿no? No, porque es así, es exactamente como el libro. Y el tipo sí, tenía un humor, estaba muy bueno. Estaba muy bueno, muy buena. Lo hacía muy bien el tipo. ¿Qué pasa, negro? Bueno, vamos a ir dejándola por acá. Sí. Sí, porque yo un ratito me tengo que ir, aparte me dormí tan mal, boludo, anoche que. Sí. Fueron 5 horas de esta poronga que vi. Buenísimo. Che, gente, mil gracias. La verdad, Muchas gracias, gente, la verdad. Espero de que al menos se hayan divertido y la hayan pasado bien. Bueno, hoy Que nos la idea de sacamos esto- dos ladrillazos de encima. Pa, Sí. boludo, es el final. ¿Se dan cuenta que es el final de una era, este directo? No, en 2 años. Está bueno, pero de esta era, de estas temporadas, boludo, ya está. Matamos 2 pájaros de un tiro en la misma noche, boludo. Es más, yo no sé si no me va a dar como nostalgia, boludo, cuando no tenga para qué hablar de estos 2 temas. Gracias, No, Janet. no. Gracias, Verdugo. Gracias, Janet. Gracias, chicos. Gracias a Bueno, todos, chicos. Verdugo, Diego, Code. En realidad, Mañana a todos los guerreros que estuvieron, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Está bien, no terminamos tan tarde como siempre, pero fueron 7 horitas, 7 horitas. Pero 140 sí de promedio, gente. Es un montón, un montonazo de gente. Gracias a todos, la verdad. Pero bueno, che. saluden a, no sé, Guta, Pato. Bueno, chicos, gracias en serio por estar acompañándonos y nada más, por mi parte. Bueno, yo como siempre, gracias. Decirle, chicos, que nosotros no nos peleamos así en serio, ni nada por el estilo, boludo. Se pone medio caluroso el tema, pero nada más. O sea, no estamos ni con mala onda ni nada. Pato es un garca, todos lo sabemos. Ahora vamos a hablar bien, ahora vamos a hablar bien.
pero todos son, es un garca, boludo, y Alma se hace el pelotudo y se va a acariciar al apio, pero bueno, nada, chicos, gracias como siempre por todo el cariño que nos prestan, por la fidelidad en la hora de ver todos estos directos, gracias a todas las donaciones, que aunque bueno, Alma se las lleva todas, pero al margen de eso, que estén muy bien. Gracias, chicos. Saludos. Gracias a todos. ¡Chau! Hasta pronto. Superman, de este Superman